El nombre del personaje principal es Mason, acaba de despertar y descubrió que estaba en el techo de un edificio de varios pisos. Le palpitaba la cabeza como si hubiera pasado una larga noche en un club nocturno. Mason estaba acompañado de un fuerte olor a carne podrida, no entendió de inmediato por qué estaba en el techo y no en su cama. El hedor estaba claramente por todas partes y se podían escuchar gritos y gemidos desde debajo del edificio. Mason miró hacia abajo y no pudo entender por qué había tanta gente allí. La gente simplemente hacía tiempo y hacía ruidos extraños, era un poco como una huelga, pero algo no era como de costumbre. Mason miró de cerca y se dio cuenta de que no era un ataque ni siquiera personas, era una multitud de zombies en descomposición. Tan pronto como Mason se dio cuenta de esto, fue arrojado por el borde del techo. Estaba asustado y no entendía lo que estaba pasando, porque hace un segundo estaba en el mundo normal. Mason comenzó a buscar su teléfono y a ver qué pasaba en internet, pero tenía los bolsillos vacíos, no había dinero, ni teléfono, ni llaves del apartamento. Solo llevaba consigo un paquete de cacahuetes. Mason recordó que los había comprado en la tienda el día anterior. Mason estaba molesto, pensó que ahora definitivamente moriría, roería las nueces e inmediatamente iría al otro mundo. La niña ni siquiera había estado allí y él ya se estaba muriendo. De repente, a unos metros de él, se abrió de repente una puerta. Esta era la incomparable Melanie, que claramente había estado sobreviviendo en este mundo durante varios días. Sus curvas se acentuaban con ropa ajustada que se ajustaba perfectamente a su cuerpo. Ella no se dio cuenta de Mason, pero él continuó observando a esta intrépida chica desde la vuelta de la esquina. Al principio, Mason no sabía cómo actuar, pero no pudo evitar seguir observándola, su andar elegante y seductor. Melanie se acercó al cañón y lo atravesó con un cuchillo. El agua salió de ella y comenzó a fluir por su cuerpo. Melanie se desabrochó lentamente la blusa de látex para dejar que el agua bañara sus amplios senos. Se lavó la sangre seca y la suciedad de sus largas piernas y sus firmes nalgas. Mason la miró y la saliva brotó de su boca. Nunca había visto a una chica tan sexy. Mason no podía mantenerse sobre una pierna y una piedra salió volando de debajo de su bota. Melanie escuchó esto de inmediato, porque sobrevivir en este mundo le enseñó a ser sensible y estar siempre lista para la batalla. Sin tener tiempo de abrocharse la ropa, inmediatamente corrió hacia Mason. Al llegar a la esquina, vio a un Mason confundido tirado en el suelo, quien solo atinó a saludarla, y enseguida recibió un buen golpe lateral derecho en la cara. Melanie sacó su pistola y la presionó contra la frente de Mason, ordenándole que no agitara el barco, y Mason comenzó a suplicarle clemencia. No quería nada malo. Melanie, sin quitarse la pistola de la cara, inmediatamente le preguntó quién era y qué hacía allí. Mason ni siquiera pensó en su vida. Su mirada fue atraída por los pies de Melanie, que estaban tan cerca y tan lejos de él al mismo tiempo. Melanie miró atentamente a Mason y se dio cuenta de que él estaba mirando sus nalgas y no su cara. Por esto, Mason vuelve a recibir un buen golpe en la cara. Él comenzó a enojarla y Melanie está lista para cortarlo en pedazos pequeños y dárselo de comer a esos zombies podridos que se han reunido debajo. Pero el enorme y poderoso zombie detrás de ella simplemente no le permitió terminar lo que había comenzado. Lo escuchó acercarse y listo para atacar. Melanie logró saltar a tiempo. Esto no fue una sorpresa para ella, pero Mason claramente no esperaba ver esto. Y solo tuvo tiempo de pensar que antes de su muerte al menos había tenido tiempo de mirar la belleza lo suficiente. El monstruo matón inmediatamente comenzó con el indefenso Mason. Mason al principio pensó que este monstruo pertenecía a Melanie y dijo que, aunque estaba mirando sus curvilíneas formas, no lo podían matar por eso. Pero Melanie comprendió perfectamente el peligro que corrían y empezó a disparar. Las balas volaron de las dos manos de Melanie como en una verdadera superproducción. El cráneo de este mutante era demasiado grueso para que las balas lo atravesaran. Sin embargo, lo golpeó en el ojo y ahora solo está moviendo sus garras, pero si continúa balanceándose y aplastando todo a su alrededor de esa manera, puede atraer a una multitud de zombies de bajo nivel, lo que definitivamente conducirá al desastre. No se me ha permitido hacer esto. La parte superior de su cuerpo es enorme, lo que resulta en una falta de apoyo para la parte inferior de su cuerpo, y su pierna derecha parece haberse roto antes de nacer, y no se mueve muy rápido. Melanie analizó la situación y sacó una sierra de cinta. Tenía dientes muy afilados y fue diseñado específicamente para luchar contra zombies gigantes. Ahora el mutante se abalanzó sobre ella y, a juzgar por su tamaño, simplemente podría aplastarla de un solo golpe. Mason comenzó a gritar y le pidió que huyera rápidamente de allí.
Pero Melanie claramente no era una chica tímida y no tenía intención de huir. Se apresuró a atacar al enorme mutante. Con un movimiento de la sierra de cinta, le cortó la pierna. El mutante no era ágil y sin una pierna simplemente cayó al suelo, y Melanie saltó encima y pudo abrazar su cuello con una sierra de cinta. Un movimiento repentino y la cabeza del zombi ya estaba en el suelo. Mason quedó impactado por lo que vio y nunca hubiera podido creer que una niña pequeña y frágil pudiera hacerle algo así a un zombi enorme, y Melanie acababa de sacar su núcleo, que era de bastante buena calidad, del cuerpo del mutante. Melanie se bajó del zombi y solo estaba insatisfecha con una cosa: acababa de ducharse y ahora estaba nuevamente cubierta de sangre rancia. Melanie llamó la atención sobre Mason, que estaba en cuclillas de espaldas a ella, le preguntó por qué era tan cobarde y de qué bando era. Mason no creía que esto fuera la realidad, comía nueces y pensaba que este sueño era muy realista, lo dormiría y se despertaría en su cama. Melanie se acercó y tomó los cacahuetes de manos de Mason, como una niña pequeña. Melanie miró las nueces con gran expectación y le preguntó de dónde había sacado las valiosas nueces de la longevidad. Mason dijo que si ella también quería algunas nueces, podía pedirlas en lugar de tener que quitárselas todas. Melanie estaba cansada de esta conversación frívola, puso una sierra de cinta en el cuello de Mason y repitió su pregunta de dónde venía y dónde había encontrado comida tan rara. El contacto frío de la sierra y el dolor ardiente que sintió Mason al ser cortado le hicieron finalmente darse cuenta de que todo era real. Se presentó y dijo que los cacahuetes eran solo un snack que compró en un supermercado normal. De repente, una bala atravesó la pierna de Melanie. Antes de que tuvieran tiempo de darse cuenta, el dolor del disparo en la pierna apenas empezaba a afectar a Melanie, cuando una lluvia de balas les cayó encima. Se escondieron detrás de la pared. Mason estaba aterrorizado. Esto nunca le había sucedido en la vida real. La pierna de Melanie sangraba mucho y dijo que Melanie necesitaba atención médica urgente. Melanie se dio cuenta de que había más zombies en esta área por una razón: la gente aparecía aquí. Mientras tanto, un grupo de bandidos discutía desde el techo de otro edificio que era una gran idea atraer zombies hasta aquí para que Melanie los matara y luego se beneficiaran de las balas de cañón que se obtenían fácilmente. Uno de los bandidos se asustó un poco al ver cómo Melanie lidiaba con los zombies y le preguntó al principal si vendría a buscarlos para vengar la bala en la pierna. El jefe dijo que esta bala contenía veneno cadavérico y ahora la muerte de Melanie no tardará mucho. Mientras tanto, la pierna de Melanie comenzó a hincharse y se dio cuenta de que era veneno cadavérico. Melanie dijo que aunque su cuerpo ha evolucionado y ahora es inmune, este veneno es mucho más grave que una infección normal y esta vez podría morir. Al darse cuenta de esto, Melanie comenzó a llorar y le dijo a Mason que la gente del campamento 17 les estaba disparando. Necesitan la fruta de los zombies que ella consiguió. Si los encuentran, definitivamente los matarán. Mason preguntó horrorizado qué deberían hacer ahora. Melanie dijo que podía detenerlos para que Mason pudiera escapar, pero ¿qué pasaría con Melanie? Melanie dijo que contiene veneno para cadáveres y que solo la penicilina puede neutralizarlo. Si Mason no se va, muy pronto Melanie se convertirá en un zombie y Mason ciertamente no podrá irse. Le pidió a Mason que encontrara a su hermana y le dijera que huyera, porque sin su protección los bandidos del campamento 17 la atraparían y le harían algo terrible, y si huía al menos tendría una oportunidad. Mason dijo que tal vez podría encontrar penicilina y salvarla, pero Melanie dijo que era casi imposible, porque es una de las cosas más raras del mundo. Melanie arrojó varias bombas de humo y dijo que devolvería el fuego, y cuando el humo se elevó, Mason pudo escapar por la puerta por la que ella entró. Le dio a Mason una nota y le dijo que su hermana estaba aquí y que cuando la encontrara, definitivamente tendrían que huir. Melanie comenzó a disparar y ordenó a Mason que corriera. Mason corrió hacia la salida, pero solo pensó que no podía dejar a Melanie, porque ella le salvó la vida y él estaba obligado a pagarle de la misma manera. Mason simplemente pensó que quería regresar a su mundo, porque la penicilina está disponible en cualquier farmacia. El sistema inmediatamente funcionó y una voz en su cabeza le preguntó si realmente quería regresar a su mundo. Mason le preguntó al sistema si podría regresar si fuera transportado a su propio mundo por un tiempo. El programa respondió que podía regresar en cualquier momento. Luego Mason dijo que necesitaba mudarse al mundo real ahora mismo. Mason se despertó en una cama de hospital. Desde la calle se escuchaban las voces de los transeúntes y de los automovilistas. El mundo era el mismo y el mal olor ya no estaba. Mason salió al pasillo del hospital, donde la vida siguió como de costumbre. Mason corrió precipitadamente por el pasillo.
Corrió rápidamente y gritó solo una palabra: penicilina. Mientras tanto, Melanie estaba sentada en el tejado. El veneno consumió a Melanie con honores. Ella solo pensó una cosa: quería que Mason llegara hasta su hermana y le advirtiera del peligro. Los disparos cesaron y los bandidos pensaron que Melanie ya no podía defenderse. Su jefe dijo que era hora de cosechar los frutos de su trabajo. Una enfermera detuvo a Mason y le dijo que no debía correr por los pasillos. Vio a la enfermera sosteniendo una bandeja de pastillas. Sin pensarlo durante mucho tiempo, Mason tomó todas las pastillas debajo de su camiseta, luego de lo cual inmediatamente comenzó a correr, sin reaccionar de ninguna manera a los gritos de la enfermera. Comenzó a correr nuevamente. Le dijo al programa que necesitaba urgentemente ser trasladado a otro mundo. Melanie, sin vida, seguía sentada inmóvil en el tejado. De repente un dedo le tocó la cara. Afortunadamente, era Mason. Le preguntó si todavía estaba viva, a lo que Melanie simplemente se giró para mirarlo. Pero a Melanie no le gustó, esperaba que él ya estuviera avisando a su hermana, y regresó con ella cuando ella casi se convierte en zombie. Melanie se enfureció y le preguntó por qué había regresado. Mason, evitando su reacción negativa, inmediatamente sacó un frasco de penicilina. Dijo que había venido a salvarla y se llevó un frasco de penicilina. Melanie no podía creer lo que veía en sus ojos de donde podía sacarlo. Mason le pidió que hiciera menos preguntas, no tenía de qué preocuparse, era penicilina real. Es demasiado pronto para morir, saldrán de aquí juntos en su sano juicio y con buena memoria. Después de estas palabras Mason le entregó la tableta. Melanie se tragó la pastilla, aunque no confiaba en Mason, pero no tuvo otra opción. Pasaron unos minutos y Mason le preguntó cómo se sentía. Melanie examinó su pierna, volvió a la normalidad y ya no había signos de infección. Melanie no podía creer que lograran suprimir el veneno en tan poco tiempo. ¿Qué tipo de penicilina era? Melanie acababa de ponerse el zapato cuando se abrió la puerta del tejado. Estos eran los mismos bandidos. Su jefe ordenó encontrar a la pequeña criatura y tomar el núcleo del monstruo. Y si tenías suerte podías divertirte un poco si aún hacía calor. Melanie dobló la esquina con una sierra de cinta y les preguntó si querían divertirse con ella. Ella dijo que estaba a punto de empezar a buscarlos y ellos acudieron a ella. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo podría sobrevivir? Los bandidos claramente decidieron huir rápidamente de allí. Mason estaba esperando a Melanie en el apartamento. Desde arriba se escuchaban terribles sonidos de violencia. Pensó que ella claramente no necesitaba ayuda. Sobre la mesa encontró un cuaderno cuidadosamente colocado en un rincón. Mason empezó a hojearlo. Era un diario personal, pero ¿quién escribiría algo así? El 21 de julio del 2080, afuera hace sol, una joven gordita de la casa de enfrente salió nuevamente a la calle a tender su ropa. De vez en cuando aparece en la calle, no es nada, pero es lindo, y vaya figura que tiene. 22 de julio, medio nublado. Hoy trasladaron a la empresa una nueva gerente, la cual estaba sentada a mi lado. Debe estar entrenando mucho porque su trasero es solo espacio. Tal vez no me agrada la mujer de la casa de enfrente. El culo de la chica nueva te hace babear. Hay rumores de un brote de virus en una ciudad cercana, pero espero que no les llegue. Algo le sucede a la niña, su cuerpo se cubre de manchas, ya no es ella misma. El chico se sienta horrorizado debajo de la mesa y observa la transformación de su manager. Así comenzaron a aparecer en el mundo real, de forma inesperada, gradual y sin previo aviso. La empresa fue cerrada inmediatamente por cuarentena. Incluso me encerraron en 4 paredes y me permitieron salir. El 24 de julio, el virus azotó la mayor parte de la ciudad. Los residentes se quedaron con una cantidad mínima de provisiones. Las llamadas a los responsables de mi encarcelamiento quedaron sin respuesta. Si esto continúa, simplemente podría morir de hambre. El 25 de julio, a pesar de la prohibición, rompí la cerradura de la puerta al salir y decidí buscar comida por mi cuenta. Sin embargo, cuando salí me invadió el horror. La ciudad estaba destruida y parecía abandonada. Cuando llegué al supermercado había verdaderas peleas por la comida. La gente se volvió loca con el vandalismo y el saqueo, apoderándose de todo lo que podía. Después de que logré tomar algo de comida y medicinas, vi a los infectados mordiendo a las personas. El 22 de agosto, hace 2 días, de repente desapareció la señal de televisión y el locutor de la última grabación dijo que nadie vendría a ayudar y que solo podíamos ayudarnos nosotros mismos. Incluso me pareció un poco gracioso. El 17 de agosto se acabó toda la comida, sin embargo tengo miedo de que si salgo de la habitación me puedan comer hordas de infectados.
Desde hace unos días estoy llenando mi estómago de agua y extrañando mucho el jugoso culo del gerente. De repente escuché los gritos de una mujer de una casa vecina, a quien periódicamente observaba desde la ventana. Su propio marido la atacó y la mató a puñaladas. Simplemente no lo podía creer, mi propio marido mató a mi vecina. Se sentó sobre su cadáver, pareció sentir mi mirada y comenzó a darse la vuelta. Gotas de sangre gotearon de su boca. Rápidamente me agaché y me escondí para que él no tuviera tiempo de notarme y venir tras mí. El 19 de agosto, después de 4 días sin comer, simplemente me estaba muriendo, y cuando ya estaba completamente desesperado, alguien llamó a mi puerta. Este hombre buscaba penicilina. Cambió una enorme pila de comida por mi penicilina, realmente funcionó mejor que los antibióticos más poderosos, aunque era difícil creer que los antibióticos no funcionaran. Pero una simple penicilina era la medicina más fuerte. Cuando estaba en el balcón el 21 de agosto, descubrí a un hombre abajo que estaba comiendo zombis muertos. ¿Cómo puede siquiera hacer eso? Le sacó un coágulo de la cabeza, el cual se comió, sin dejar inmediatamente al zombi. ¿Era realmente comestible? El 30 de agosto descubrí que me habían robado toda mi penicilina. Esta era mi única esperanza de salvación. El 1 de septiembre decidí salir de esta casa tipo jaula. Aunque el mundo a mi alrededor esté lleno de personas infectadas, no voy a morir de hambre en mi habitación. Entonces me encontré cara a cara con zombis por primera vez. Saqué un cuchillo de cocina y solo había 2 opciones: o me comería el zombi o me lo comería yo. Esta fue la última entrada en el diario. Parece que el autor de este diario nunca sobrevivió a su primer encuentro con un zombi. En cualquier caso, el diario le dio a Mason una idea de lo que está sucediendo en este mundo. Las personas infectadas con el virus se convierten en zombis que se comen a las personas y, a juzgar por la situación actual con escasez de alimentos, la mayoría de las personas ya están infectadas. Y lo más importante aquí es la penicilina es más valiosa que el oro en este mundo. Y lo más importante es que Mason podía comprarlo en su mundo sin ningún problema, y esto solo significaba una cosa. Mason volvió a sentir un arma en su cabeza. Era el jefe de los bandidos. Ahora entendía cómo Melanie pudo sobrevivir. Después de todo, tienen un frasco de penicilina. Un momento después, Mason ya estaba de rodillas, y el jefe estaba mirando el frasco de penicilina. Estaba lleno, no podía creer lo que veía, porque si se lo daba a sus líderes, lo ascenderían tanto como 3 pasos por delante. Pero Mason no tuvo tanta suerte, porque podía irse al infierno. Inmediatamente se dio cuenta de que estaba al borde de la muerte y dijo que tenía más. De repente Melanie entró en el apartamento. El jefe tomó a Mason como rehén y le advirtió a Melanie que si daba un paso más, Mason desaparecería. Melanie dijo que si dispara, entonces su reacción no se hará esperar. Exigió que liberaran a Mason y luego lo dejaría con vida, especialmente si escuchaba los sonidos afuera. El ruido de los disparos y el olor a sangre humana fresca atrajeron a un gran grupo de zombis, y si no toman caminos separados ahora mismo, todos morirán juntos a manos de los muertos en descomposición. El jefe de los bandidos se llamaba Logan, y sabía muy bien que el encuentro con un grupo de zombis podría ser el último, pero al mismo tiempo no quería soltar a un tipo tan dorado como Mason. Logan estaba pensando en que era lo correcto y Melanie seguía exigiendo que liberaran a Mason. Ella mató a tantos hermanos de Logan que él prometió venganza. Logan empujó a Mason hacia Melanie, soltó el arpón y atrapó un edificio cercano. Comenzó a trepar con una cadena hasta un edificio cercano usando tracción automática y prometió que la próxima vez que se encontraran, ella cortaría a Melanie en pedazos y se la daría de comer a los zombis. Mientras tanto, Mason ya estaba tranquilo y presionó su rostro contra el pecho de Melanie. Melanie le preguntó a Mason si podía desengancharse solo o si necesitaba un poco de ayuda. La ciudad quedó envuelta en una noche oscura. Hordas de zombis seguían vagando sin rumbo por las calles. Melanie miró por la ventana y dijo que estaban a suficiente distancia de estos caminantes, que después de descansar un poco volverían a la carretera. Melanie miró a Mason con sus brillantes ojos azules y dijo que le gustaría aclarar algunos puntos. En primer lugar, ¿quién es él y de dónde obtiene cosas tan raras como los cacahuetes y la penicilina, que la gente corriente no ha probado en mucho tiempo? Mason no respondió de inmediato. Pensó que a pesar de que Melanie parece una chica muy capaz, ella no revelaría sus cartas por nada, lo que significa que no debería haber revelado sus cartas de inmediato. Necesitaba de alguna manera evadir la respuesta. Mason se sentó en la mesa y le arrojó a Melanie un paquete de penicilina. Melanie hacía tanto tiempo que no lo veía que parecía como si en sus manos no tuviera penicilina, sino una gran pieza de oro.
Mason dijo que podía quedarse con todo el frasco, incluso si era un pago por salvarlo, y que si Melanie prometía seguirlo y protegerlo, podría obtener más. Melanie le preguntó a Mason qué tan serias eran sus intenciones y él dijo que si Melanie estaba de acuerdo, le daría no solo penicilina, sino también muchas otras cosas valiosas en este mundo. Melanie no podía creer que tuviera algo más importante que la penicilina. Mason empezó a contar una historia muy sabrosa. Cordero al vapor, pata de oso, pato y pollo asados, bistec, pato marinado y salado, pollo en salsa, tocino, huevos enlatados, cecina, salchicha, panceta blanca ahumada, cerdo al vapor. Melanie se puso de pie e imaginó estos platos y le dolía el estómago, le pidió a Mason que se detuviera. Se secó la baba y dijo que no aceptaría defenderlo solo por estas cosas, especialmente porque podría resultar ser una persona del bando de sus oponentes, pero Mason se apresuró a tranquilizarla, porque él no pertenecía a más de un campamento. Dijo que Melanie podría considerarlo un hombre apuesto y mimado que convertiría su vida en un paraíso. Mason pensó para sí mismo que no era más que un desafortunado trabajador del siglo XXI. Melanie pensó que definitivamente parecía un hombre mimado, pero sobrevivió gracias a la penicilina que él le dio, aunque odiaba admitirlo, él era claramente su salvador. Después de pensar un poco, Melanie dijo que estaba en el negocio, de ahora en adelante siempre lo seguiría y lo protegería, pero si encontraba al menos un indicio de que sus palabras eran mentira, entonces lo cortaría en trozos pequeños y cocinaría chuletas. Mason estaba satisfecho consigo mismo, porque se había ganado la confianza, y ahora el acompañamiento de una hermosa chica, y ahora ella siempre estará con él, y tal vez finalmente tenga intimidad física con una chica de verdad. Mason dijo que ahora que había un acuerdo verbal entre ellos, le gustaría preguntar algo, concretamente qué pasó con el mundo. Como una verdadera maestra de escuela, comenzó a realizar una mini excursión alrededor del mundo. La causa del fin del mundo es un virus que convirtió a personas normales en zombies, con una tasa de infección de aproximadamente el 80%, reduciendo la población del planeta de 9.000 millones a 1, y las personas restantes se convirtieron en muertos vivientes. Zombie Core tiene propiedades tanto herbales como minerales, al ser ingerido directamente proporciona al cuerpo una gran cantidad de energía por un corto periodo de tiempo. Sin embargo, si preparas una poción de evolución, es posible evolucionar con diferentes efectos en el cuerpo. Las pociones de evolución se dividen en 3 niveles, el primer nivel brinda la oportunidad de evolucionar en un 20%, el segundo nivel en un 30% y el tercero en un 35%, y puedes usarlos por separado o juntos para aumentar las posibilidades de evolucionar. Debido a la rápida adaptación del virus, los antibióticos potentes y buenos rápidamente se volvieron ineficaces. Concretamente la penicilina podía destruir la infección de forma constante y rápida, pero como los microorganismos que la sintetizaban también mutaban, la penicilina se convirtió en un medicamento especialmente valioso para salvar vidas. Tan pronto como el virus comenzó a afectar a la humanidad y la gente se dio cuenta de que no podía ser derrotado, la gente comenzó a unirse en grupos. Actualmente hay 3 organizaciones operando en la ciudad. Este es el Campamento 17, Construcción de Tierra y Ascendiendo Juntos. El grupo que conocieron antes era del Campamento 17, son verdaderos bandidos, queman, matan y roban abiertamente a todos los que encuentran en su camino, tienen sed de todo tipo incluidas mujeres. Su jefe mata por placer y hasta se alimenta de carne humana. Mason pensó un poco en todas las palabras de Melanie y, en general, la situación en la ciudad le quedó clara. Melanie miró hacia la calle y dijo que se habían acumulado muchos zombies alrededor, y como Mason no podía hacer nada en absoluto, deberían buscar un lugar para pasar la noche y salir solo al amanecer. Mason se sentó en la cama, y Melanie a su lado en el sofá. Ella le dijo que se fuera a la cama, porque él era de poca utilidad, así que ella estaría en guardia. Miró detenidamente su rostro. Era difícil imaginar que ella estuviera tan combativa como la había visto hacía algún tiempo. Mason se acostó en la cama y dijo que necesitaba regresar al siglo XXI. El sistema ha iniciado la transferencia. Mason abrió levemente los ojos, se sentía un poco pesado, como si alguien estuviera sentado sobre él. Cuando abrió los ojos por completo, vio frente a él a una chica tetona, quien con una voz suave y dulce le preguntó si estaba despierto. Mason rápidamente se levantó de la cama y empujó a la niña lejos de él. La niña era su amante y le preguntó por qué había acudido a él. El propietario dijo que lo había atropellado un coche, pero el médico dijo que todo estaría bien, que era bueno que hubiera hecho un contacto de emergencia.
De lo contrario el hospital no habría podido encontrar a nadie para pagar sus gastos hospitalarios. Mason preguntó cuándo logró hacer todo esto, pero la anfitriona no lo escuchó y le preguntó qué le gustaría comer. Mason se sintió avergonzado de que le estuvieran mostrando tanto cariño. La anfitriona se rió juguetonamente, incluso se sintió avergonzada de que Mason estuviera tan avergonzado. Ella se levantó de la cama y dijo que iría a comprarle todo lo que necesitaba. Mason realmente necesitaba algunas cosas que pudiera llevar al mundo paralelo, y él estuvo de acuerdo. Mientras no había nadie allí, necesitaba descubrir el sistema. Se dio cuenta de que si accedía al sistema, le aparecería una especie de menú en la mano. Solo había 3 iconos: memoria, transporte y carga. Inmediatamente tuvo una pregunta lógica como cargarlo y cuánta carga quedaba. Pasaron literalmente 10 minutos y la niña ya había regresado, sin aliento por el peso de 2 bolsas grandes. Mason se levantó rápidamente de la cama y quiso ayudar, pero la niña le dijo que no debía esforzarse demasiado, que solo necesitaba descansar. La niña se llamaba Emma, era muy rica y constantemente le prestaba atención a Mason. Él lo entendió perfectamente, pero debido a que no tenía ningún dinero, creía que no era digno de ella y no correspondía a sus sentimientos. Pero de repente se le ocurrió una idea brillante: si tiene un sistema tan único, entonces, con la ayuda del comercio entre mundos, podrá enriquecerse aquí y allá. De repente la puerta de la habitación se abrió de repente. Era el tío de Emma y ella, enojada, le preguntó qué estaba haciendo allí. Su tío dijo que vino a recogerla y llevarla a cenar a casa de Liam. Emma se enojó y dijo que no iría a cenar con él porque tenía sus propios planes. Su tío no la escuchó y simplemente la empujó fuera de la habitación, porque era una orden directa de su padre. Su tío cerró la puerta de la habitación frente a ella y le dijo que esperara abajo. Tuvo una conversación seria con Mason. Caminó silenciosamente hasta la cama de Mason y lo miró directamente. Mason preguntó qué problemas tenía. El tío dijo que el problema debería haberse solucionado solo. ¿Era realmente que el dinero que le ofrecieron a Mason no fue suficiente? Mason de repente preguntó qué pasaría si se hiciera rico. El tío pensó un poco y dijo que hay una buena frase: un hombrecito siempre tiene grandes ambiciones, pero él sabía todo sobre Mason. Está seguro de que, habiendo vivido toda su vida, Mason nunca llegará a la cima. Sin embargo, Mason no estaba de acuerdo con él y sus palabras le sonaron como un desafío a la acción. En otro mundo el sol ya había empezado a brillar. Melanie intentó activamente despertar a Mason. Mason se despertó bostezando un poco. Melanie miró por la ventana y dijo que el viaje desde aquí hasta su base duraría aproximadamente 1 hora. Las calles estaban infestadas de hordas de zombies. Melanie caminó audazmente por el empinado techo de las antiguas tiendas, y Mason la siguió horrorizado, agarrándose a la pared. Después de 1 hora de viaje, se detuvieron al borde de uno de los tejados. Melanie arrojó una piedra a un edificio cercano, y desde este edificio empezó a descender el puente colgante, después de lo cual entraron a la base a través de este puente. Mason dijo que la base estaba muy bien escondida. Desde el exterior, nunca habría sabido que había algo allí. Melanie avanzó audazmente por los pasillos de la base y Mason la siguió en silencio. Entró a la habitación donde yacía una niña completamente vendada. Al parecer fue mordida y estaba toda cubierta de manchas. La infección ya había comenzado a absorber por completo su cuerpo. Era su hermana Becca, y Melanie inmediatamente le dio una tableta de penicilina y le dijo felizmente que se mejoraría muy pronto. Mason preguntó qué pasó y por qué su hermana tenía tan mal aspecto. Melanie dijo que fue herida por zombies. Fue a una incursión específicamente para obtener el núcleo de un zombi mutante que podría cambiar por penicilina, pero fue emboscada. Becca le preguntó si estaba bien y si estaba herida. Melanie dijo que estaba bien y también trajo a un amigo que les dio penicilina y, si no fuera por él, nunca se habrían conocido. Aunque Becca no vio a Mason, inmediatamente le agradeció por salvarlo. Él estaba un poco incómodo, porque conseguía estos medicamentos con bastante facilidad. Estaba asombrado de cómo 2 frágiles niñas podían sobrevivir en un mundo tan terrible. Melanie preparó la comida y le entregó el plato a Mason. Él estaba muy feliz por esto, porque habían estado de pie todo el día. Rápidamente se abalanzó sobre la comida y comenzó a masticar, pero inmediatamente escupió todo el contenido en el bote de basura. Melanie devoró con placer el contenido del plato y preguntó sorprendida a Mason si no le gustaba nada. Mason casi se sintió mal y preguntó si siempre comían esto aquí. Incluso comenzó a llorar un poco. Melanie volvió a preguntar si la comida que había preparado era tan insípida. Mason dijo que dejarían de comer esa basura,
Melanie respondió que difícilmente podría recogerla toda del río. Mason empezó a buscar en sus bolsillos y le pidió a Melanie que abriera la boca. Lo que Mason se llevó a la boca fue simplemente delicioso. Este rico sabor lácteo es simplemente una dulzura divina. Melanie se quedó paralizada y no se movió, aunque había una tormenta de emociones en su cabeza. Mason agitó la mano frente a su cara y dijo que era un caramelo normal. Melanie finalmente recobró el sentido y dijo que era increíble. Necesitaba un caramelo más y de inmediato empezó a buscarlo en sus bolsillos. Puso el segundo caramelo en la boca de Melanie. Melanie cerró la boca con avidez y comenzó a masticar con los dedos de Mason. Fue realmente delicioso. Mason ya le tenía un poco de miedo, le preguntó si podía conseguir más de estos dulces. Ahora Mason tuvo cuidado de no meterse dulces en la boca y puso todo lo que tenía sobre la mesa. Melanie inmediatamente le dio un caramelo a su hermana. El caramelo se derritió en su boca y la llenó no solo de energía, sino también de positivismo. Inmediatamente preguntó de dónde había salido semejante delicia, a lo que Melanie respondió que su amiga les había regalado este caramelo. La hinchazón comenzó a disminuir lentamente del rostro de Becky después de tomar la píldora, y el caramelo le devolvió la felicidad y el deseo de vivir. Mason sintió pena por estas chicas, estaban felices con cosas tan simples. No pudo soportarlo y arrojó toda la comida que tenía sobre la mesa. Melanie no podía creer lo que veía, esas eran las delicias sobre las que había leído tantas veces en los libros. ¿De verdad esto es todo para ellos dos?, preguntó Melanie, a lo que Mason respondió que no tienen de qué preocuparse, porque todavía tiene muchos de ellos. Ella pensó por un momento y decidió agradecerle. Sacó una bolsa llena y se la entregó a Mason, quien le preguntó qué había dentro. Melanie dijo que estos son todos los núcleos que logró recolectar y ahora le pertenecen a él. Tan pronto como ella le entregó los núcleos, el sello en su mano izquierda comenzó a arder. ¿Estaban conectados de alguna manera? Mason accedió a llevárselos, pero le preguntó si estaba segura de querer regalarlos todos de una vez. Al parecer, era algo muy valioso. La penicilina que les dio les salvó la vida y la misma comida cuesta mucho más, pero en el futuro ella recolectará más núcleos y pagará toda la deuda. Mason tomó la bolsa de granos y preguntó si tenían baño. Melanie dijo que estaba a la vuelta de la esquina. Entró en el baño, que era solo un agujero en el suelo, que claramente era muy profundo, pero no había nada más que esperar, así que Mason comenzó a implementar el plan. Mientras está solo, es hora de estudiar cómo interactúan los núcleos y el programa en su cuerpo. Se llevó un núcleo a la mano y comenzó a ser succionado hacia adentro. Un segundo después desapareció por completo. Una voz en mi cabeza decía que la carga se reponía, las posibilidades de transferencia eran más 2, el número total de posibilidades de transferencia era 3. Mason decidió que necesitaba recargarse un poco más. Mientras reponía la carga una y otra vez, los núcleos comenzaron a derramarse de la bolsa al inodoro. El cargo ya se ha reabastecido a 9 posibilidades de transferencia. Mason decidió que 9 eran suficientes por ahora, pero ¿qué pasa con los núcleos restantes? Miró de cerca la bolsa y se sorprendió de dónde estaban el resto de los granos. Mason miró dentro del inodoro y se dio cuenta de que todos se habían derramado en el inodoro, del cual emanaba un terrible hedor. Su rostro simplemente se puso pálido. Mason salió del baño tan molesto que parecía un fantasma. Melanie inmediatamente le preguntó qué le pasaba, a lo que él respondió que simplemente tenía problemas con la digestión. Melanie volvió a poner sobre la mesa la papilla que había preparado y dijo que Mason necesitaba comer para recuperar fuerzas. Mason no entendía por qué tenían que comer esto otra vez, porque les dio mucha comida deliciosa. Pero Melanie dijo que era imposible comer alimentos tan valiosos todos los días, especialmente porque se esforzó mucho y atrapó los ingredientes del río, era imposible que lo bueno se desperdiciara. Mason detuvo a Melanie y le dijo que no había nada que salvar, que si era necesario traería más. Ella devoró sus gachas y dijo que él les había dado toda la comida que tenía. Ella no sabía que él tenía suministros en el almacenamiento del sistema, y si pudiera conseguir más comida ahora mismo sería muy extraño, pero sus suministros claramente no les durarían a los 3 durante varios días, así que tenía que irse atrás y agarrar más. A Mason se le ocurrió una historia. Dijo que es un comerciante y que constantemente le traen suministros para comerciar, por lo que siempre habrá suficiente comida. ¿Por qué no lo dijo inmediatamente? Mason dijo que no confiaba en Melanie de inmediato, pero que mañana iría a buscar los productos y traería más comida. Un nuevo día ha llegado. Mason dijo que iría a buscar la mercancía, pero Melanie lo detuvo.
Ella le puso el revólver en la mano. ¿Pero por qué este revólver es tan pequeño? Melanie respondió que no importa en absoluto, lo principal es que es adecuado para asesinatos secretos. Mason le dio las gracias y le dijo que volvería muy pronto. Inmediatamente después de que la puerta se cerró de golpe, Becca se levantó de la cama. Melanie quedó gratamente sorprendida. Dijo que las pastillas que trajo el chico funcionaron muy bien. Becca se quitó las vendas y le pidió a Melanie que lo siguiera para ver a dónde iba. Su comportamiento y apariencia no es como la de los lugareños, y además sabe muy poco sobre nuestro mundo. Las palabras de que es un comerciante lo más probable es que sean solo mentira, para distraer la atención, aunque es sumamente generoso con ellos, es demasiado pronto para confiar en él. Mason caminó durante mucho tiempo entre los edificios de la ciudad. Entró en una habitación, miró a su alrededor, parecía que nadie lo seguía y podía ponerse manos a la obra. Es hora de pasar al mundo real. Se despertó nuevamente en el hospital y decidió que era hora de que le dieran el alta, de lo contrario no tenía dinero para una estancia tan larga en el hospital. Este mes no pudo volver a encontrar trabajo, sus ahorros ya se estaban acabando, estaban a punto de agotarse, antes le parecía que podía hacerse rico, pero, en realidad, es simplemente un hombre pobre. Pero ahora necesitaba llevar alimento valioso para ese mundo. La comida y las medicinas son muy valiosas en ese mundo, pero él no tiene ningún comprador. Si va a ese campamento de matones, simplemente le quitarán todo y acabarán con él. Mason colocó un montón de compras en la caja y le pidió que las revisara. Aunque Melanie era bastante fuerte, lo máximo que podía hacer era ayudarlo a evitar que se convirtiera en comida para los zombies, pero dijo que había campamentos pacíficos y que tal vez valía la pena comenzar a comerciar con ellos. El total ascendió a $1000. Mason llegó a su casa con paquetes completos. Todavía había suficiente espacio en el almacenamiento del sistema, necesitaba tomar otra muda de ropa, se necesitaba medio núcleo para un movimiento, necesitaba intentar guardarlos. Recordó ese retrete con pesar, de hecho, no debería haber ahorrado tanto si no se hubieran vertido todos los granos en él. Melanie miró a lo lejos y trató de averiguar dónde había ido Mason, pero él pareció desaparecer. ¿Era realmente tan mala vigilando? Se paró en el techo del edificio y creyó que aquí tenía un excelente lugar para observar, aquí podía entender hacia dónde se dirigía. Mason retrocedió, más preparado. Decidió poner algunas de sus cosas en su mochila para que no sospecharan nada. La última vez había muchos menos zombies aquí, de todos modos era mejor evitarlos. Pero cuanto más caminaba Mason, más zombies lo acompañaban. Ya estaba en el borde del techo, pero había toda una horda de zombies allí, era claramente imposible pasar por aquí. Frente a él solo colgaban unos pocos cables por los que podía pasar al siguiente edificio. Pensó que era mejor no arriesgarse y regresar. Sin embargo, algunos zombies ya se habían subido al techo y seguían su jugoso y tierno cuerpo. Necesitaba urgentemente pensar en algo, porque los felices zombies corrían tras él. Uno de los zombies lo empujó desde el tejado. Comenzó a caer rápidamente y la comida se esparció por el área. Sin embargo, en el último momento, Mason rápidamente logró agarrar los cables y los zombies simplemente cayeron. Mason empezó a pedir que lo transportaran al mundo real, pero el programa dijo que actualmente se utiliza la capacidad de escalada pasiva y que hay margen de mejora. Mason aguantó con sus últimas fuerzas. El programa decía que tenía 7 puntos de habilidad, el costo de la mejora era 1 punto de habilidad y volver a actualizar costaba 2 puntos. Mason no escuchó el programa en absoluto y gritó 2 veces para mejorarlo. La capacidad de escalada pasiva mejoró en 2 niveles y se gastaron 3 puntos de habilidad. Ahora Mason podía sujetar el cable con una mano, una especie de milagro. También podía caminar sobre un cable como sobre el suelo. Quizás ahora sea el verdadero Spider-Man. Se arrastró por el alambre, parodiando a Spider-Man, y Melanie lo observó en silencio. Ella pensó que Mason era un mariquita común y corriente, pero en realidad es muy inteligente. Después de todo, Becca tenía razón, no es tan simple como podría parecer a primera vista. Mason finalmente saltó al techo de otro edificio. Ese camino estaba lleno de zombies. Decidió subir más alto para encontrar otro camino a la base, miró a su alrededor y decidió subir a otro edificio. Inmediatamente Mason comenzó a subir por las líneas verticales del edificio. Se preguntaba si había otras habilidades en este sistema y quería probarlas lo antes posible. En uno de los pisos, Mason se detuvo y miró por la ventana. El edificio estaba repleto de muertos ambulantes en la oficina. Vieron a Mason en la ventana e inmediatamente se apresuraron a atacar, pero el cristal se lo impidió.
No subió más alto y decidió mirarlos de cerca, confiado en que el cristal no les permitiría alcanzarlo. Sin embargo, la multitud de zombis de la oficina no lo creía así. Bajo el peso de sus cuerpos, el cristal se resquebrajó y fue entonces cuando Mason se dio cuenta de que no todo era tan maravilloso como pensaba. El cristal se rompió y él cayó. Pudo agarrarse al borde del suelo y comenzó a luchar contra los zombis con su segunda mano. Con un movimiento de su mano, le cortó la cabeza al zombi. Sus brazos se volvieron tan fuertes que fácilmente podía cortarle la cabeza a un zombi de un solo golpe. Segundo zombi, e inmediatamente un segundo golpe. La cabeza se desprendió, igual que el primer zombi. Sin embargo, Mason se dio cuenta de que incluso si fuera Edward con manos de tijera, simplemente no podría hacer frente a tanta multitud de zombis. Es hora de salir de allí rápidamente. Era un juego bastante peligroso, porque si perforaban aunque fuera un trozo de piel, se podía decir adiós a la vida. En este mundo claramente no valía la pena lucirse. Por cierto, a Mason le pareció, o de repente se volvió, más fácil moverse. ¿A dónde fue la mochila con comida? La mochila cayó junto con todo su contenido. Mason incluso comenzó a llorar. ¿Por qué siempre sucede esto? No trajo nada durante este viaje, todas las cosas preciosas se perdieron, pero gastó en ellas toda la fortuna que tanto le costó ganar. Iba a ahorrar ese dinero para su funeral y no podía simplemente despedirse de él, simplemente tenía que devolverlo a cualquier precio. Volvió a gatear hasta la ventana y atrajo a los zombis con su mano fresca, tierna y carnosa. Los zombis, como animales, comenzaron a saltar por la ventana con la esperanza de darse un festín con su mano. Los zombis de la oficina finalmente decidieron volar un poco. Parece que todos los zombis ya estaban huyendo, la mano de Mason incluso se entumeció un poco por un número tan grande, pero parece que los zombis se acabaron. Mason subió al edificio y tomó su mochila, pensó que no había que tenerles miedo, solo había que hacer trampa correctamente. Pero claramente algo se movía rápidamente detrás de él. Definitivamente vio una sombra roja, o tal vez simplemente la imaginó. No era solo una sombra, ni siquiera era solo un zombi, era un mutante. Además, era muy rápido y diestro, y también quería probar a Mason. El mutante se cernía sobre Mason y no tenía absolutamente ninguna idea de qué hacer. Gotas de sangre de su boca comenzaron a caer sobre el rostro de Mason. Y después de un segundo de espera, el mutante se apresuró a atacar. De un solo golpe, Mason salió volando de la oficina. Sin embargo, al darse cuenta del peligro de la situación, inmediatamente se escapó. Sin embargo, este mutante no era tan simple, su velocidad era enorme y Mason para él era solo otro juguete viviente que podía comer fácilmente. Corrió lo más rápido que pudo, pero el mutante era tan rápido que Mason ni siquiera lo vio venir. Si fuera transportado al mundo real, estaría aquí nuevamente cuando regresara, así que fue solo un desperdicio de núcleos. El mutante ya estaba muy cerca y Mason dijo que quería gastar todos los puntos que le quedaban en mejoras. Se gastan todos los puntos, se mejora la velocidad de ascenso hasta el nivel 6, también se obtienen habilidades especiales, coraje y discreción, y paso firme. En el mismo momento, Mason logró esquivar al mutante que corría. Ahora vio todos sus movimientos y aún así logró esquivar los ataques. El mutante todavía perseguía a Mason, gastó todos sus puntos y esto solo los igualó en velocidad, pero aún así no pudo escapar de él. Mason esperaba que después de aumentar sus habilidades de esta manera, pudiera inmovilizarlo y destruirlo, pero no podría correr a esa velocidad por mucho tiempo, su fuerza lo estaba abandonando rápidamente. Si bajas la velocidad aunque sea por un segundo, lo alcanzará y lo agarrará por el cuello para morderlo. Pero había que hacer algo y a Mason se le ocurrió un plan. Se detuvo abruptamente, y el mutante estaba esperando esto, finalmente podría darse un festín con carne fresca. Mason logró agarrar un trozo de palo, y apuntó al mutante volador. Debido a la enorme velocidad del mutante, el palo entró en su cuerpo como un cuchillo a través de la mantequilla. Ella atravesó al mutante que gritaba de dolor. Mason se arrastró hasta el suave cráneo del mutante en busca de su núcleo. Afortunadamente, pudo conseguirlo, brillaba en sus manos, porque era su primer núcleo merecido. Estaba agotado por el cansancio de correr, pero al mismo tiempo contento de que todo esto no fuera en vano. Unos minutos más tarde, Mason salió del edificio con una mochila al hombro y Melanie lo observó desde la azotea. Sabía muy bien que este edificio simplemente estaba infestado de zombis y no podía creer que él hubiera logrado salir. Mason no la notó y pensó que en ese momento tenía aproximadamente el mismo nivel de fuerza que Melanie. Siguiendo el ejemplo de Melanie, arrojó una piedra y se abrió la entrada al refugio.
Mesen inmediatamente comenzó a llamar a las niñas para que vieran las cosas nuevas que con tanta dificultad había podido traerles. En el umbral lo recibió Becca, quien había cambiado mucho desde su último encuentro. Era una niña joven, vestida con pantalones cortos y una camiseta que abrazaba sus enormes pechos. Mesen ni siquiera entendió de inmediato quién estaba frente a él, porque cuando ella estuvo toda vendada, ni siquiera vio su rostro. La chica le guiñó un ojo y se presentó. ¿Realmente no la reconocía? Ella se acercó a él y empezó a tocarle el cuerpo, preguntándole dónde había sangre en su ropa, cómo se sentía y si estaba herido. Becca presionó sus pechos contra él y comenzó a frotarse contra su cuerpo. Dijo que preferiría examinarlo por completo. Mason ni siquiera podía imaginar esto. Podría ser que sus sueños comenzaban a hacerse realidad. Una chica tan linda quería examinarlo completamente, e incluso frotarse con sus grandes pechos. ¿Ya había comenzado a pensar que este mundo no era? No es tan malo. Examinó visualmente a Mesen y dijo que no encontró picaduras, lo que significa que estaba muy bien. Tomó su mano y le pidió que fuera a lavarse con ella, porque estaba muy sucio. Mason no entendió de inmediato lo que quería Becca y volvió a preguntar si realmente lo estaba invitando a tomar una ducha juntos. Becca dijo que ahora hay muy pocas fuentes de agua, volvió a guiñar un ojo y dijo que necesitan ahorrar dinero. El agua tibia ya estaba cayendo sobre el cuerpo de Becky. Ella fue la primera en entrar a la ducha completamente desnuda. El agua fluía por sus enormes pechos y simplemente estaba atrayendo a Mesen para que se uniera a ella. Era virgen y nunca podría ni siquiera soñar con algo como esto. Becca llamó a Mesen una y otra vez y él le preguntó si su hermana estaría en contra de esto. Pero Becca se apresuró a tranquilizarlo, porque ella y Melanie suelen nadar juntas. Mason permaneció parado frente a la entrada y no pudo decidirse a entrar. Rápidamente se quitó la ropa y dijo que si no entraba sería una clara falta de respeto, por lo que no debías negarte. Ya se había acercado a Becca por detrás y quería ponerse más cómodo. Al mirar su cuerpo tierno, joven y húmedo, la baba salió de su boca, pero alguien lo agarró del pelo por detrás. Era Melanie, quien claramente no estaba contenta con su comportamiento. Ella le preguntó con rudeza qué más estaba haciendo y acercó su cabeza hacia ella. Mason dijo que realmente no tuvo tiempo de ver nada, ya que tenía visión de -8 desde la infancia, ni siquiera podía ver nada frente a él. Salieron del baño y Mesen inmediatamente decidió cambiar el tema de conversación. Para no poner a prueba la paciencia de Melanie, comenzó a extraer todo lo que era capaz de transmitir del mundo real. Para una dieta equilibrada, incluso llevaba fruta. Melanie inmediatamente se olvidó de todo lo que había sucedido antes, porque solo había visto plátanos en fotografías. Mason desenvolvió un plátano para ella y le dijo que podía comérselo ahora mismo y no avergonzarse. Empezó a introducir el plátano en la boca de Melanie. Pasó lentamente y con bastante fuerza, porque ella lo lamió activamente con la lengua para que entrara más fácilmente en su boca. Los pensamientos de Mesen no se centraban en absoluto en el plátano y continuó metiéndolo lentamente en la boca de Melanie. El plátano ya estaba bastante húmedo, pero para sentir mejor y más claramente su sabor lo pulió con la lengua sin parar. Finalmente, un trozo de plátano se rompió y quedó en su boca, llena de deleite por su dulce sabor. Mesen cerró los ojos y repitió ese momento en su cabeza una y otra vez. Unos minutos más tarde, Becca salió de la ducha y vio tantos productos y pensó que estaba en un sueño. Mesen realmente se los daría todo, pero Mesen dijo que comprende perfectamente el valor de estas cosas en este mundo, pero prometió ser generoso con ellas si lo protegían. Melanie finalmente tragó un trozo de plátano y pensó que ahora definitivamente tenía que cumplir su promesa. Mason dijo que con sus ahorros podría abastecerse solo una vez y también encontrar una manera de conseguir los granos. Melanie le preguntó por qué necesitaba dinero, porque ahora es solo papel de valor incalculable, incluso es incómodo limpiarlo, a lo que Mesen respondió que su comercio se basa en el intercambio de metales raros, oro, plata o algo así. Melanie miró a su alrededor y se alejó a alguna parte. Se acercó a la mesa y sacó algo de debajo. Sobre la mesa donde estaba sentado Mesen, colocó varias barras amarillas que eran muy similares al oro. Brillaban como lingotes de oro real. Mesen extendió sus manos hacia ellos y comenzó a tocarlos. ¿Son estos lingotes de oro realmente reales? Melanie dijo que ni siquiera recordaba cómo se llamaba. Estos lingotes eran cuadrados, así que decidió ponerlos debajo de las patas de la mesa para que no se tambaleara. Si le conviene a Mesen, entonces tiene 5 o 6 más iguales debajo de la mesa.
Mason incluso sudó un poco al ver tanto oro frente a él, y Melanie abrió un paquete de patatas fritas y se las comió con mucho gusto, diciendo que no lo usan y que él puede llevárselo todo. Afuera ya estaba completamente oscuro. Mason yacía allí y no se cansaba del hecho de que ahora era verdaderamente rico. Mientras dormía, alguien entró en su habitación. Mason no escuchó esto en absoluto y sus sueños solo giraban en torno a cómo podría gastar ahora su nueva riqueza. Sin embargo, ni siquiera sospechaba que todos sus sueños, como la realidad, podrían terminar en un instante. Becca ya estaba parada frente a él con un cuchillo en alto. Ella ya estaba bajando el cuchillo para detener para siempre los sueños de Mason. Sin embargo, Melanie detuvo su mano. En voz baja le preguntaron a Becca qué estaba haciendo, qué le había pasado. Becca dijo que si mataban a Mason ahora mismo, todas sus cosas preciosas les pertenecerían. Melanie dijo que no podían hacer esto, porque él lo salvó. Si no fuera por la penicilina, que les dio gratis, ambos ya serían compañía de los muertos que deambulan sin rumbo por las calles. Becca le recordó a Melanie cómo no hace mucho otro chico pudo ganarse su confianza y luego los traicionó al contarles a los bandidos sobre su ubicación. Luego todos los de su campamento murieron. ¿Realmente quiere una repetición? Si Melanie no hubiera detenido a Mason, habría perdido los ojos lujuriosos en su alma. Melanie insistió, porque Mason no tenía motivos para gastar tanto valor en ellos como penicilina. Incluso si vendieran todo lo que tenían, no ganarían ni 5 tabletas de penicilina, y Mason les dio un paquete completo. Definitivamente no es un traidor. De repente, su conversación fue interrumpida por el propio Mason y les preguntó de qué estaban susurrando. Sin pensarlo por mucho tiempo, Becca saltó a su cama y le dijo que quería acostarse con él. Mason ni siquiera sospechó de sus intenciones y dijo que ni siquiera necesitaba preguntar sobre eso, porque felizmente la llevaría. Melanie quería protegerlo de la muerte y dijo que también quería acostarse con él. Mason ni siquiera podía creer que tuviera tanta suerte y dijo que había suficiente espacio para ambas niñas. La felicidad de Mason no tenía límites. ¿Quién hubiera pensado que 2 lindas jóvenes se acostarían con él porque simplemente les trajo algo de comida del supermercado? Becca se acostó, apretada contra él, y Melanie yacía allí como un soldadito de plomo, sin compartir en absoluto la opinión de Becca. Tan pronto como Mason se quedó dormido, Becca sacó una hoz de debajo de la manta. Quería acabar con Mason sin ceremonias de un solo golpe. Claro, Melanie se quitó la hoz de las manos de una patada. El pie de Melanie no solo le quitó la hoz de las manos a Becky, sino que también golpeó a Mason justo en el estómago. Se despertó de nuevo y preguntó por qué Melanie estaba sentada encima de él. Melanie dijo que solo quería acostarse con él. Ella podrá garantizar su seguridad si de repente alguien quiere atacarlo. Coincidió Mason con ella, porque la seguridad es lo primero. Y, sin embargo, la noche pasó para Mason sin heridos. Becca se sentó junto a Mason y le preguntó cuánto había evolucionado. Mason respondió que era simplemente un chico guapo y corriente y que no había evolucionado en absoluto. Entonces Becca le preguntó cómo había logrado subir al rascacielos. Mason inmediatamente preguntó cómo sabía esto. Ella dijo que tenía un olfato bastante agudo y que cuando él llegó, lo olió todo. Ella comenzó a fingir ser una niña tímida y dijo que solo las personas más evolucionadas y más fuertes podían salir vivas de ese edificio, y como lo hizo Mason. Por ahora no podía hablar del programa. Solo podía mentir. Dijo que ayer se perdió un poco, y solo gracias al revólver que le dio Melanie pudo sobrevivir. Esto significaba que Mason era un buen tirador. Melanie le sugirió que intentara disparar en el campo de tiro. Mason comenzó a disparar con torpeza, pero falló en el objetivo más de una vez. Melanie le preguntó si estaba apuntando con precisión al objetivo. Como podía disparar tan mal, incluso empuñaba mal el arma. Melanie se le acercó por detrás, le tomó la mano y se ofreció a enseñarle a disparar correctamente. Primero necesitaba relajar mi hombro. No había necesidad de mantener el cuerpo en un estado tan tenso. Necesitas estar tranquilo y ahora solo puedes apuntar. Y recién ahora el disparo. Da en el blanco, pero no exactamente. Mason, como un niño, estaba feliz de haber podido dar en el blanco. El programa comenzó a funcionar e informó que había una mejora disponible competencia con armas a distancia. Ahora a Mason le quedó claro que había otras habilidades en el sistema, pero se necesitaban puntos para mejorarlas, pero no le quedaba ninguna. Solo había un núcleo de un mutante rojo, pero era mejor gastar estos puntos en moverse. Mason, sin pensarlo durante mucho tiempo, le preguntó a Melanie si había algún lugar donde pudiera comprar núcleos mutantes. Melanie dijo que hay un lugar donde se pueden cambiar objetos de valor por núcleos,
está a 2 kilómetros de aquí. Mason se alegró de escuchar lo que escuchó y le pidió que lo llevara allí. Unas horas de viaje por la ciudad y ya estaban allí. Melanie llamó a la zona encadenada y entraron de inmediato. Alex, el tuerto, estaba sentado leyendo un periódico. Era un comerciante local que tenía casi todo lo que uno deseaba, pero no costaba poco. Tan pronto como aparecieron en el campo de visión de Alex, inmediatamente les apuntó con el arma. No reconoció inmediatamente a Melanie, pero vio a un Mason desconocido. Ella le preguntó si el viejo guerrero realmente tenía miedo a los zombies. Alex dijo que no le tenía miedo a los zombies, sino más bien a las personas vivas. Mason fue directo al grano, preguntó si Alex podía venderle los núcleos. Alex preguntó inmediatamente qué recibiría por estos núcleos. Mason puso 3 latas de conserva sobre la mesa. Alex no podía creer lo que veía. Eran productos enlatados de principios del siglo XXI, no quedaban muchos. Alex estaba a punto de tomarlos cuando Mason interceptó la comida enlatada y le dijo que primero, que mostrara los granos. El tuerto dio una calada a su cigarrillo y dijo que no se dejaba engañar. A primera vista era un tonto, pero en realidad era inteligente. Mason dijo que al comienzo de la conversación, Alex notó correctamente que no hay que tener miedo de los zombies, sino de las personas, por lo que siempre debes estar en guardia. Alex les dijo que esperaran, ahora traerá todo lo que necesitan. Se fue por varios minutos y puso una bolsa de granos sobre la mesa, dijo que esos eran todos los granos que tenía, 11 en total. Alex dijo que por una lata de carne caducada daría 2 granos, pero Mason tenía la carne de mayor calidad, entonces por una lata daría 4 granos, para un total de 12, pero tenía 11 trozos. Así que se ofreció a hacer un trato ahora, y él tomaría el resto y lo devolvería más tarde. Mason dijo que no necesitaba devolver nada y que también le daría a Alex un cuarto frasco encima, pero tendrá una petición. Mason sacó el lingote y le preguntó a Alex qué tipo de metal era. El anciano examinó el lingote y dijo que su vista no era la mejor, pero que parecía oro. Genial, Mason recuperó el lingote y dijo que la vista del anciano estaba bien. Una lata adicional de estofado es un encargo, porque Alex probablemente conoce a mucha gente y pidió avisar a todos para que le busquen oro y, a cambio, les dará estofado. Alex dijo que tal plan comercial parecía bastante rentable, pero no podía entender por qué necesitaba oro, porque hacía tiempo que había dejado de ser rentable. Mason le dijo a Alex que no se preocupara por esto, que cuanto más oro, mejor. Finalmente, Mason pudo reponer la carga y obtuvo 24 puntos de habilidad. Inmediatamente mejoró su habilidad con armas a distancia en 4 niveles, y solo le quedaban 9 puntos de habilidad y obtuvo una nueva habilidad, bala fatal. Mason decidió poner a prueba su habilidad recién adquirida. Ahora disparó con confianza al objetivo. Cada uno de sus tiros dio en el blanco. Este es el verdadero nivel de un tirador experto. Mason preguntó al programa cuál era esta nueva habilidad de bala fatal. El programa respondió que esta habilidad solo se podía usar de forma gratuita una vez al día. Mason estuvo de acuerdo y le preguntó cómo podía usar esta habilidad. El programa decía que primero debes lanzar un grito, una bala fatal y luego disparar. Mason preguntó qué tipo de reglas estúpidas son estas, ¿por qué usando esta habilidad debe gritar? No es un superhéroe. El programa decía que a la gente le gusta usar el nombre de una técnica antes de realizarla. Este método se ha utilizado durante siglos según los hábitos humanos. Mason miró a su alrededor para que nadie lo mirara. Como un verdadero karateca, comenzó a realizar la técnica, primero poniéndose de pie. Ahora el arma está levantada. Gritaron en voz alta las palabras bala fatal, después de lo cual inmediatamente disparó. Ambas hermanas observaron las piruetas de Mason y no entendían muy bien qué tipo de entrenamiento tenía. Mason miró a lo lejos, la bala alcanzó un edificio cercano. Miró durante varios minutos el lugar donde impactó la bala, pero no pasó nada y no estaba claro cuál era la diferencia. Cuando Mason entró al refugio, pensó que debería estudiar mejor sus habilidades. Inmediatamente notó cómo las chicas estaban ordenando y limpiando la habitación para él. Inmediatamente se dio cuenta de que Melanie llevaba 4 cajas enormes y dijo que estaba dispuesto a ayudar porque eran increíblemente pesadas. Melanie dijo que no necesitaba ayuda, porque para quienes habían evolucionado, ese peso no era un problema en absoluto. Mason inmediatamente preguntó si todos los evolucionados eran tan increíblemente fuertes. Casi todos, respondió Melanie, en cualquier caso, son mucho más fuertes que los supervivientes comunes, pero los que lograron evolucionar son muy pocos. Mason se entusiasmó con esta idea y preguntó qué se necesitaba para ello, cómo evolucionar.
Melanie pensó por un momento y dijo que hay 3 maneras de hacer esto. La primera forma es sobrevivir a la infección que entró en la sangre después de una picadura, pero hubo muchos casos de este tipo durante el brote del virus, pero ahora no verá nada como esto. La segunda forma era que puedes tragarte el núcleo y, si no te destrozan, entonces, con un 10% de posibilidades, evolucionarás. El tercer método requiere pociones de evolución. Escuchó que las grandes organizaciones tienen ese tipo de pociones. Aquí está, Mason estaba feliz porque podía cambiar mucha comida por esas pociones. Melanie dijo que podría llevarlo a probar suerte en la unificación de los edificios del continente. No son como los del campamento 17, necesitan beneficios, por lo que podrían intercambiar ese tipo de pociones. Mason estuvo completamente de acuerdo con ella. Y dijo que se mudarían mañana. Ha llegado un nuevo día soleado, ya se estaban yendo, y Mason preguntó por qué Becca no iba con ellos, y últimamente le había empezado a parecer que ella lo miraba extrañada, pero Melanie lo tranquilizó diciéndole que lo miraba así porque el pobre Visión. Caminaron por la calle y Mason notó que cada vez había más zombies cerca de la base. Melanie dijo que tendría que encontrar tiempo para limpiar el área de ellos. Mientras tanto, Becca estaba disparando a un objetivo. Estaba enojada porque Melanie no le permitió matar a Mason. En algún momento, el edificio vecino comenzó a derrumbarse. Ella miró este espectáculo con sorpresa, pero no estaba claro por qué se derrumbó como un castillo de naipes por sí solo. Avanzaron cada vez más por las calles de la ciudad. Allí había una gran cantidad de zombies. Era necesario actuar en silencio para no llamar la atención de los mutantes y del resto de la horda. En algún momento llegaron al garaje. Mason no había estado aquí antes. Melanie abrió el garaje, donde había un buen vehículo blindado. Dijo que había organizado otro punto de abastecimiento en este garaje por si acaso, luego irían en auto. En unas 2 horas llegarían al campamento de la Asociación de Grandes Constructores de Tierras. Conducían rápido por la carretera y algunos zombies intentaban seguirles el ritmo. Mason advirtió a Melanie que varios zombies los perseguían, pero a Melanie no le importaba, estaba segura de que se alejarían de ellos. Melanie preguntó si Mason confiaba en su decisión, porque incluso si usaba la poción de mayor nivel, existía la posibilidad de que muriera. Mason dijo que no está seguro, pero el objetivo principal de su viaje es intercambiar bienes. Primero necesitan ver qué tienen para intercambiar. A juzgar por las palabras de Melanie, este campamento también era una especie de organización comercial, pero no hay garantía de que no los maten y no les quiten todos los bienes, por lo que primero hay que intercambiar cosas pequeñas y luego mirar su reacción. Mientras Mason estaba lleno de pensamientos sobre el comercio, un zombi apareció justo frente a su cara. Era todo un grupo de zombies rojos que rápidamente estaban alcanzando su auto. Melanie le dijo que sacara rápidamente su arma y disparara. Con sus manos poderosas y afiladas, los zombies perforaron el coche como si fuera un colador. Mason disparó sin parar, pero no pudo golpear a más de un zombi. No entendía cuál era el problema. Era un tirador hábil. Melanie dijo que estos eran zombies rojos súper rápidos que eran capaces de esquivar las balas. Melanie le dijo a Mason que se pusiera al volante y condujera lo más rápido posible. Se cambiaron rápidamente y Melanie ya estaba en el techo del auto. El zombi corrió hacia ella y ella hacia el zombi, pero al mismo tiempo tenía su sierra en sus manos. Después de la reunión, el zombi simplemente se partió por la mitad. Sin embargo, había muchos mutantes y claramente este no sería un camino fácil. Melanie saltó del auto y cortó a otro mutante por la mitad. Cayó al asfalto tras recorrer varios metros de espaldas. Sin embargo, los mutantes simplemente estaban esperando esto. Era increíblemente difícil resistir tantos mutantes poderosos. Melanie comenzó a darse cuenta de que sus posibilidades de ser herida eran nulas y antes del ataque final simplemente cerró los ojos. Pero tan pronto como los abrió vio a Mason frente a ella. Estaba de pie con una pistola en la mano y todos los mutantes rojos yacían a su alrededor. Fue muy peligroso, solo un momento más y no lo habría logrado, dijo Mason. Inmediatamente vio que Melanie se había caído del techo del auto y las criaturas se abalanzaron sobre ella. Mason detuvo inmediatamente el auto y corrió a ayudar. Tenía habilidades de escalada bien desarrolladas, lo que le dio la oportunidad de desarrollar una enorme velocidad. Y si estos zombies podían esquivar las balas fácilmente, ¿qué podrían hacer si tuvieran un arma en la cara? Esta era la única forma de matar a varios zombies a la vez. Melanie se dio cuenta de que Mason era fuerte, logró matar a varios zombies rojos a la vez y su fuerza era igual al primer nivel de uno evolucionado. En ese momento, Mason,
como un niño, comenzó a recolectar núcleos de mutantes, diciendo que ahora podría mejorar sus habilidades. Buscó los núcleos, pero no pudo encontrarlos. Melanie lo detuvo. Ella le pidió que mirara a su alrededor. Miles de zombies avanzaban hacia ellos por todos lados. ¿Pero de dónde salieron tantos de ellos? Probablemente fueron atraídos por los disparos y claramente necesitaban salir de allí lo más rápido posible. Ambos corrieron rápidamente hacia el auto y dispararon a los zombies que se acercaban. Mason disparó sin parar, pero Melanie le pidió que guardara las balas, aún así no serían suficientes para matar a todos. Ahora tampoco podían conducir, el coche simplemente estaba atrapado en una enorme horda de zombies muertos y apestosos, dispuestos a morir por un trozo de carne humana fresca. Todo el coche estaba rodeado por un increíble número de zombies que solo quería uno, para conseguir la carne dentro de los seres humanos. Mason le preguntó a Melanie cuántas balas le quedaban, a lo que ella respondió que no había tantas como quería. El tipo sacó los cargadores de la pistola y después de mirar, resultó que solo le quedaban 10 balas. Esta multitud no puede tomar tantas balas, un chico en tales condiciones solo puede usar una bala fatal. Anteriormente, el sistema decía que la bala fatal gratuita solo se podía usar una vez al día. El tipo estaba alarmado, porque no sabía con certeza si podría obtener esa bala fatal. Al final resultó que, en la primera compra de la bala fatal, su costo era de 1 punto por cada disparo, después de lo cual no reflexionó durante mucho tiempo. Compró 7 disparos. El arma brilló con rayos violetas, lo que significaba que el tipo había adquirido balas. Mason decidió que dejaría los 2 puntos de habilidad restantes en la transferencia. Si los 8 disparos no ayudaban de ninguna manera, se movería a su propio tiempo. Bueno, después de una fracción de segundo, recordó que estaba solo en el auto. A su lado está Melanie, y ella definitivamente no puede salir de este infierno. Después de todo, ella simplemente morirá aquí, puramente físicamente. Ella no será capaz de hacer frente a esta multitud de zombies por sí sola. En este momento la chica informó que el coche es fuerte, por un tiempo que definitivamente no será capaz de penetrar. La chica se enfureció, porque ella dijo que ahorrar balas, y al final el chico gastó toda la bala, y los zombies no se redujo especialmente, pero el chico en este momento simplemente se rió de las palabras de la chica. Melanie dijo que siempre debe dejar al menos una bala por si acaso, porque puede ser útil, pero Mason no podía entender las palabras de la niña, porque a menos que una bala pudiera ser útil. La niña comenzó a decir que siempre guarda la última bala. No me gustaría dejar que estas criaturas muerdan a sí mismas y luego se convierten en zombies. La última bala debe dejarse para sí misma. En este mundo, la muerte está a cada paso. La niña ha estado lista para morir en cualquier momento, simplemente no me gustaría que su muerte fuera tan triste, por lo que aconseja al chico que siempre deje al menos una bala. El chico no reaccionó especialmente a la palabra de la niña, sino que solo la miró nerviosamente. Sin efecto, Mason disparó 7 balas fatales, pero no pasó nada especial. Los zombies, como estaban afuera y se quedaron, por lo que se hicieron más y más. Los zombies en este momento continuaron rompiendo en el coche, con la esperanza de comer carne de la gente. Después de un tiempo, las gotas de lluvia comenzaron a penetrar en la cabeza de los zombies. El chico y la chica al menos no tienen que preocuparse de que puedan morir de sed, ahora solo tienen que rezar para que haya otras personas cerca que distraerían a los zombies, pero no hay tales buenos. Está claro que los zombies no tenían ningún problema antes de esta lluvia. El chico se dio cuenta de que un poco de hedor comenzó bruscamente, pero resultó que la carne podrida del agua en el cuerpo como un zombi se empapa. Durante la lluvia siempre hay un hedor. Al final resultó que los compañeros inventaron un plan astuto, pusieron cubos debajo del techo en el coche, por lo que el agua se acumuló allí. Los cubos ya se llenaron y es necesario cerrar un agujero en el techo. Bastante fuerte lluvia, hace mucho tiempo que la chica no ha visto esto. Si va a ir otro día, es posible que vean algo interesante. El chico no podía entender lo que una chica quiere decir con la palabra interesante. Los zombies son inmortales en sí mismos, pero el agua puede lavarlos, por lo que ahora están viendo el proceso de los zombies de pie ante sus ojos. Cuando el agua cae sobre ellos, su piel se hincha, por lo que parece que se han convertido en seres humanos vivos de nuevo. Sin embargo, esto es solo temporal. En este momento la lluvia no iba a parar, por el contrario, las nubes oscuras y gruesas con la lluvia y se reunieron alrededor de la máquina y una multitud de zombies. Continúan absorbiendo agua, la piel continúa hinchándose, hasta el punto de que en algún momento no puede soportar y reventar.
los zombies todavía no morirán de esto, solo su apariencia se volverá un poco más interesante. El chico le pidió a la chica que se recuperara, porque de su historia y, además, bajo este olor, ahora vomitará, y luego ambos se sentirán incómodos en el automóvil, pero en cualquier caso es mejor sentarse en el automóvil de esa manera que afuera con una multitud de zombies. La chica se dirigió al chico para que mirara por la ventana. La chica se dio cuenta de que todos los zombies en el exterior se parecían más a la gente, esto es cierto, casi todos los zombies tenían todos los contornos y signos de una persona. Después de que un zombie, que era una chica, se inclinó hacia el espejo, la chica se dio cuenta de que parecía tener tanto como ella. La niña todavía estaría viva si el mundo fuera normal, en las palabras de Melanie se sintió resentida y triste por lo que le sucedió a este mundo y directamente a esta niña. En el razonamiento de la niña interrumpió Mason, quien le preguntó si el mundo era normal. La niña se sorprendió por una pregunta tan repentina y compleja al mismo tiempo. La chica no lo pensó mucho, si no hubiera zombies si el mundo fuera normal, entonces ella lo haría. Me gustaría ser pastelera, ella pensó que no era muy adecuada para ella. El chico tenía una opinión diferente, dijo que ella se adaptaría a tal profesión, no es extraño porque el chico sabía mejor ya que vivía y puede vivir en un mundo normal. Unos segundos más tarde, un poderoso rayo resonó en el cielo, que casi iluminó todo el claro, en el que había una niña y un chico. El chico no puede dejar a Melanie, tiene que haber otra manera, el chico decidió que iba a ganar fuerza en un día, y luego tratar de aplicar la habilidad de escalada para escapar con Melanie directamente sobre las cabezas de estos zombies. Después de una fracción de segundo, la cara de los compañeros estaba cubierta por un poderoso destello de un rayo, del cual claramente se sorprendieron un poco. ¡Qué densa llamarada! La zona siempre ha estado seca, la chica nunca había visto aquí desde ese clima. Pero Lightning no iba a parar, ella, por el contrario, tomó una apariencia antinatural, y fue dirigida directamente al auto con una chica y un chico. El flash era tan brillante que los personajes principales ya se habían cerrado de ella. Segundos después, logró su objetivo y golpeó el coche. Después de un momento, decenas o incluso cientos de zombies fueron derrotados por el mismo rayo, de lo que se dispersaron en todas direcciones. Después de que el chico abrió los ojos, vio zombies muertos tendidos delante de él, tal imagen claramente golpeó al chico casi hasta la pérdida de conciencia. Curiosamente, los zombies estaban todos muertos, una descarga eléctrica tan poderosa. La chica y el chico todavía no podían creer lo que acaba de pasar, porque la primera vez que ven a todos los zombies a su alrededor mató a un rayo. Bueno, a pesar de que los zombies estaban muertos, su compañero tenía que despejar el camino de los zombies, de lo contrario no vendrá en coche. Cuando terminaron de limpiar ya había aclarado, probablemente todavía estaban un poco sorprendidos por lo sucedido. El chico estaba indescriptiblemente contento de que pudieran sobrevivir en tales circunstancias, pero la chica también estaba indescriptiblemente contenta. En ese momento, llegaron a algunas puertas enormes. En la parte superior del puesto, un hombre le dijo a su compañero que un automóvil estaba llegando y que debía informar al guardia, después de lo cual el compañero fue a informar. Y en este momento, el guardia estaba durmiendo dulcemente, junto con dos chicas de lujo, y en medio de todo esto, el hombre gritó que el guardia se despertara, porque el auto estaba en la puerta. No aunque el guardia, ajustándose los pantalones, salió a la calle, y se quejó de quien vino aquí tan temprano, el hombre pidió permiso para investigar todo. Después de abrir una pequeña brecha en la compañía, el hombre dijo que todos salieran del automóvil. Los protagonistas se acercaron a la puerta, el hombre informó que no los había visto antes y le preguntó de dónde serían, además de agregar o si buscaban refugio. Mason informó que eran comerciantes, vinieron a intercambiar cosas muy valiosas, y la niña en ese momento solo observó y guardó silencio. El guardia, en ese momento, se puso el abrigo, le dijo que te llevaran la mercancía y él la miraría. El hombre proporcionó a la guardia la mercancía del chico para el intercambio. Miró con interés la comida enlatada que trajo el chico. Desempaquetó el producto con la esperanza de que lo probaría. Pero la niña estaba indignada por este comportamiento del hombre, porque aún no habían recibido nada a cambio, no podía entender por qué demonios ya lo estaba abriendo. Pero Mason interrumpió a la niña y le dijo que estaba bien, solo que el hombre probaría el producto, le pidió que lo intentara y le dijera cómo. El hombre dijo que el chico es más inteligente de lo que parece. El hombre se tragó un jugoso trozo de carne. En ese momento uno de los hombres presentes lo examinó todo y claramente tenía hambre. El hombre decidió probar más.
A continuación se nos muestra que tragó nerviosamente. En ese momento, los hombres cercanos le preguntaron cómo sabía eso y se ahogaron con saliva porque no solo tenían hambre, sino que probablemente murieron de hambre. El tipo tomó otra cuchara. La chica estaba otra vez indignada por el comportamiento del chico. Ella creía que era lo suficientemente todo, porque estaba cerca de comer todo el frasco. El hombre no entendía lo que era, hizo un par de cucharas, y ya había terminado, informó que ni siquiera podía probar la mercancía. Pero el chico dijo que no tenía nada malo, y extendió la lata para que el hombre lo probara. Después de unos minutos, en la mesa ya había varias conservas vacías, en las que no había nada de la palabra en absoluto. La chica estaba furiosa con esto, porque el hombre ya había comido 8 latas. Ella le preguntó si sabía cuántas cosas buenas podrían cambiarlas. Con el estómago hinchado, el chico dijo que estaba bien alimentado. Después de eso, agregó que deja el caldo a los hombres que estaban cerca. Después de una fracción de segundo, no en el sentido literal de la palabra, comenzaron a luchar por este caldo, que parecía muy extraño y ridículo. El hombre dijo que la comida enlatada es bastante deliciosa, dice que notifique al chico y a la chica en la cabeza de la ciudad. Él es genial notificar al jefe de la ciudad. Entonces el hombre le ordenó que lo siguiera. Después de eso, los pasó en la finca, donde había un montón de gente. Se siente como si en este lugar no sintieran zombies fuera. En este momento, alguien preguntó o la gente no quería mirar. Alguien dijo que tenían un producto de alta calidad. Mason le preguntó si había personas viviendo en esas casas, a lo que le respondieron que todos eran refugiados, a quienes el jefe de la ciudad había aceptado. Si no fuera por él, tarde o temprano todos serían víctimas de zombies. Antes de los héroes cayó un hombre directamente al suelo. Al final resultó que cayó por una razón. Fue golpeado por un tipo que lo acusó de robar medicamentos y le prometió que ahora lo conseguiría. Al final resultó que este alguien, había una chica con el pelo rojo, que le pidió que se perdone y le dijo que no robaría nada más. Mason inmediatamente corrió hacia el chico que estaba golpeando a la chica, y le pidió que fuera más fácil, que pudieras discutir todo con calma. No podía entender por qué dejar que las manos se usaran. El hombre estaba furioso, y le preguntaré al chico o si al menos sabe lo que hizo. Dijo que la chica estaba robando la medicina del almacén. El medicamento para ellos es más caro que la comida. El uso no autorizado de medicamentos se castiga con la pena de muerte. Solo el jefe de la ciudad debe ordenarlo, y no dejarán un lugar vivo en la niña. El hombre informó que la niña se atrevió a robar tanto, pero es bueno que lograra atraparla. Le preguntó dónde escondía la medicina y le ordenó que la diera con vida. El hombre le dijo al chico que la gente del mundo exterior no se preocupe por esto. El ladrón recibirá la sentencia correspondiente, después de lo cual agregó que lo siguieran. Después de eso, el hombre arrastró a la chica con él a la sala. Aquí, el hombre estaba interesado en el castigo que las chicas tomarán en el tribunal. El hombre dijo que el jefe de la ciudad está ocupado hoy, por lo que no puede recibirlos. En el segundo piso de la habitación de invitados, el hombre extendió la llave y dijo que mañana el jefe los recibirá y ellos. Luego llega otro nuevo día. Una anciana caminaba por la finca y preguntaba si la gente no había visto a su nieta. Después de que la abuela volvió a preguntar al hombre o él no la vio con certeza, él agresivamente le dijo que se fuera. También agregó que llegaba tarde a las minas. Después de eso, la abuela se acercó a un extraño y comenzó a informar que su nieta tenía el pelo rojo, una pequeña coleta, y también agregó que no estaba desde ayer por la noche. Mason se dio cuenta de que la chica que no fue vista ayer, probablemente es su nieta, pero el hombre dijo que el chico no se preocupó porque ella le dijo todo. Pero Mason decidió esperarme y se acercó a su abuela, después de lo cual le dijo que su nieta había robado la medicina, por lo que ahora está en el edificio aquí, y le aconsejó que preguntara allí. Por la expresión del hombre, se podía ver que estaba un poco insatisfecho con esto. La abuela comenzó a culparse a sí misma, argumentando que la niña robó medicamentos para curar su enfermedad. Si alguien necesita ser detenido, entonces es ella. Ella creía que ya que estaba tomando estos medicamentos, entonces era ella la que debía ser juzgada. Pero el diálogo del chico fue interrumpido por un hombre, quien dijo que tenían que ir, de lo contrario llegarían tarde a una reunión con el jefe de la ciudad. Un hombre entró en el edificio y le dijo en la cabeza que ese comerciante llamado Mason había llegado. En ese momento, el jefe estaba comiendo y le dijo que entrara. Al entrar en la habitación, el chico vio frente a él a 5 guardias, el jefe de la ciudad, y 2 mujeres sentadas cerca del jefe, mientras él estaba comiendo. El tipo dijo que era el comerciante.
El hombre dijo que su principio de comercio es tal, que solo se intercambia con personas que conoce, pero de acuerdo con la guardia conservas lo que trajo el chico es muy bueno. El jefe preguntó ¿o es realmente cierto? Mason informó que también tiene carne enlatada fresca, que no ha probado, a todos les gustó, agregó que el capítulo también puede probar. Después de unos segundos en el capítulo en la bandeja trajo conservas. Abrió la lata. Después de eso, tiró toda la comida enlatada de inmediato, y no como lo hizo el hombre en el puesto, que comió trozos pequeños con la ayuda de una cuchara. El capítulo comenzó a masticar. Hagamos un movimiento extraño, inmediatamente agarró todos los alimentos enlatados a la vez, lo que no pudo evitar sorprender a todos los presentes. Después de eso, apretando los alimentos enlatados, comenzó a comerlos honestamente como un cerdo. Después de que el hombre vivió, dijo que era solo un delicioso. Esta carne es decenas de miles de veces mejor que lo que come normalmente. Le preguntó cuántas latas más tenía el tipo. Se lo llevó todo y le dio a cambio todo lo que quería. Está claro que el chico estaba encantado con tales noticias. También agregó que el jefe entiende el significado de la mercancía. El hombre insistió en que el chico dijera lo que quería a cambio. El tipo fue breve, dijo que necesitaba núcleos, poción de evolución y más oro. Pero Angular claramente no entendió qué era el oro, después de lo cual el subordinado corrió hacia él y comenzó a explicar qué era realmente el oro. Después de unos segundos, un hombre con una sonrisa en su rostro informó que, por supuesto, el oro que tiene, porque en este mundo es una de las cosas más innecesarias. El jefe le ordenó al hombre que pisara el almacén con el chico, recogiera la mercancía y le recogiera lo que le daban a cambio. Pero el chico interrumpió el capítulo y le dijo que tenía otra solicitud. Está claro que la cabeza no entendió qué tipo de solicitud está hablando. Mason comenzó a decir que ayer una chica robó la medicina de su almacén, ahora está en el edificio aquí. El tipo dijo que le daría 3 veces la medicina como compensación, solo pide que la deje ir. El jefe le preguntó al subordinado si era realmente cierto lo que había sucedido, lo que realmente sucedió. También agregó que el ladrón ya había sido detenido. El juez la condenó a prisión. El capítulo pensó, ya que el chico está listo para compensar sus pérdidas en 3 veces la cantidad, el capítulo permanece en el negro. Después de completar el trato, custodiado llevará al chico al Palacio de Justicia para liberar a la chica. El chico agradeció al jefe. El subordinado le dio al chico una caja y dijo que aquí estaba lo que pidió a cambio de la mercancía en una cantidad equivalente, 10 lingotes de oro, 100 núcleos y 2 pociones de evolución. Ahora el chico tiene cientos de núcleos y puede bombear un montón de habilidades. Pero ahora lo primero es ir a su tiempo e intercambiar esa crema por dinero. No sé cuánto cuesta, pero ahora es rico. Además, el hombre proporcionó al chico una hoja de coma y le dijo que había una orden para liberar a la niña, y agregó que estaba llevando al chico al Palacio de Justicia. Pero el tipo no podía entender dónde estaba Melanie, sospechaba que ella ya lo estaba esperando en la entrada. Y en ese momento, la gente en la plaza se reunió y miró algo muy alarmado y se vio el miedo en su mirada. Los pies en la sangre eran visibles para todos los presentes. Por la gente se veía que estaban realmente asustados. El tipo no podía entender por qué había tanta gente en la entrada del juzgado. En este momento, el hombre estaba tratando de colarse de alguna manera entre esta gente, creía que la gente no tenía nada que hacer, aparentemente en la mina les daban poco trabajo. Prometió que mañana le dirá al jefe que les agregue horas. Una voz dijo que no era necesario expulsar a nadie. Después de que un extraño dijo que él le dijo a la gente que viniera, el hombre inmediatamente se cayó y cayó ligeramente en un estupor. El extraño dijo que deje que la gente vea lo que les espera, quien decida apropiarse ilegalmente de la propiedad del jefe de la ciudad, todos los presentes deben aprender una lección. Las personas bajas que no pertenecen a los evolucionados pueden sobrevivir en su mundo solo gracias a la generosa ayuda del jefe de la ciudad. Todo lo que hay en la ciudad pertenece al jefe. El uso de cualquier cosa sin permiso y sin permiso es un crimen. Y también se castiga con la muerte. Y en este momento, la misma abuela que estaba buscando a su nieta rugió con todas sus fuerzas. Intuitivamente, el chico adivinó que el cuerpo en la plaza era la misma chica que robó la medicina. El chico inmediatamente se enfureció por lo que vio y por la conciencia de quien estaba frente a él. En este momento, la abuela no dejó de retorcerse de un increíble dolor en el interior. El chico estaba aún más furioso, no podía entender qué eran esas bromas de un extraño. Estaba en la cima de su ira, estaba listo para destrozar a todos y a todos en esta plaza.
Mason se acercó a un extraño y lo agarró por la chaqueta, después de lo cual le preguntó si la vida realmente humana no significaba nada para él. También agregó que la niña robó la medicina para curar a un hombre nativo. El extraño dijo que es la primera vez que ve a un tipo, debe ser un comerciante que vive afuera. Después de eso, la paciencia no se conoce terminó, y él agarró al chico de la mano. Como era de esperar, el extraño rompió la mano del chico, se vio por el chico que no solo era desagradable, sino que también le dolía. Después de una fracción de segundo, el extraño literalmente dislocó el brazo del chico, lo que no pudo ser doloroso. Se agachó de dolor. No me encuentro comunicándome que ya que el chico no es local, la primera vez lo perdona. Al final resultó que el extraño era el juez supremo, cuyo hombre fue presentado al chico informó que en realidad era un comerciante que vino a ellos desde fuera, es la primera vez aquí, así que no sé las reglas, pidió perdón. El juez supremo le preguntó al chico si esa chica, o Mason, tenía que estar con él. El chico vio a una chica atada frente a él, en sus ojos se veía el miedo porque no sabía lo que le sucedería a continuación. El chico estaba alarmado y un poco asustado, le preguntó qué le habían hecho a la chica. El juez supremo comenzó a explicar que esta chica se había colado en la cárcel, pero logró capturarla a tiempo antes de que ella hiciera alguna estupidez en su opinión. Parece que la chica está muy enojada con el juez supremo por ordenar que la maten, por lo que está pensando si debería dejarla en libertad. Después de pensarlo un poco, el juez supremo dijo que creía que debería ser asesinada. Pero el hombre le pidió al juez supremo que se apiadara, porque el chico y la chica le trajeron al jefe un regalo bastante valioso, si mata a estos comerciantes, ya no podrá disfrutar de tales manjares. Pero el hombre dijo que en este caso es suficiente dejar el sonido de una sola. La paciencia del tipo se rompió, le pidió al sistema que usara todos los núcleos para cargar. El sistema informó que estos núcleos serían suficientes para 3 mejoras, después de lo cual el tipo informó que quería una mejora. La mejora está completa, el nivel es actualmente 7, pero también el sistema encontró una herida corporal en el chico. El costo de regeneración es de 50 puntos de habilidad después de que el sistema preguntó o el chico quiere usar puntos de habilidad para curar. Solo le quedan 44 puntos de habilidad. El chico creía que el juez definitivamente mataría a Melanie y no pudo atraparla tan fácilmente, la fuerza que tenía al menos una bala fatal podría haber ayudado a terminar con él, pero luego todas estas personas serían atacadas, lo que obviamente no querría el chico. La mejor solución es aplicar la velocidad excesiva para arrebatar a la chica y escapar de esta ciudad. El chico subió 3 niveles, el cuerpo también siente nuevas fuerzas, él cree que esto es suficiente para escapar. Le pidió al sistema que activara la capacidad de escalada de velocidad. Después de eso, en el sentido literal de la palabra, se acercó a la chica para recogerla. Durante todo este tiempo, el juez tuvo una cara muy fría y segura. El chico en una fracción de segundo arrebató a los hombres a la chica, dejándolos caer al suelo y se fue a huir. El chico no ocultó su alegría por lo que acababa de hacer, y le dijo a la chica que se iban de aquí en un instante. El tipo saltó fácilmente sobre el edificio, parece más como una torre, saliendo así de la ciudad. Al chico le gustaba el hecho de que podía usar su poder por más tiempo. El chico le dijo a la chica que no se preocupara, porque pronto estarán afuera. Y después de unos segundos, el tipo ya había saltado sobre una enorme pared alrededor de la ciudad. El salto fue tan alto que se mantuvieron en el aire durante varias decenas de segundos. El chico aterrizó en el suelo a tiempo, porque estaba justo en el límite, él cree que ya están muy lejos, y no pueden rastrearlos. Al recuperarse, la niña inmediatamente comenzó a disculparse con el chico argumentando que le había causado problemas, pero el chico en este momento no la escuchó especialmente, sino que solo pensó en lo peligroso que era. Pero Mason le pidió a la chica que no hablara así, ella hizo todo bien, es su culpa que no se haya ocupado de todo antes, en vano solo pasó tanto tiempo. ¿Quién podría saber que iban a actuar tan rápido? Es la culpa de la chica, ella es demasiado débil, si solo ella era capaz de ganar tiempo, la chica todavía creía que era la culpa de todo. El chico preguntó si este juez supremo era fuerte, a lo que la chica respondió que debía ser un evolucionista de 5º grado. Como el chico no estaba particularmente en el tema, preguntó si el 5º grado era la fuerza más poderosa. Melanie confirmó la palabra del chico, todos los evolucionados comienzan con el 1er grado, y es muy difícil pasar al siguiente grado, le tomó 10 años alcanzar el 3er grado. Cada campamento tiene un alto grado evolucionado que es responsable de la seguridad, pero un 5º grado evolucionado rara vez se encuentra.
Se dice que un 10º grado evolucionado es tan poderoso que es capaz de destruir una ciudad entera de un solo golpe. El tipo no creía que hubiera personas con un poder tan fenomenal, y él pensó que podría controlar este mundo una vez que tenía un sistema. Y en ese momento, el mismo juez se acercó a sus compañeros, cuya intención claramente no era la más buena. Inmediatamente avisó al chico, pero el juez fue demasiado rápido, y el chico no tuvo tiempo de reaccionar, después de lo cual el hombre le dio un poderoso golpe desde la rodilla directamente en el estómago. El hombre comenzó a golpear al chico casi hasta la muerte. Sus golpes no solo eran fuertes, sino también precisos, apuntaba al tipo directamente a la cara. Y la chica en este momento no podía hacer nada, simplemente gritó el nombre del chico. Ostentosamente sosteniendo la cabeza ensangrentada del chico frente a él, el hombre preguntó maliciosamente o les permitió caminar. El tipo estaba cubierto de sangre en el suelo. Sin embargo, la chica decidió al menos ayudar al chico de alguna manera y comenzó a acercarse al juez. Como era de esperar, el juez logró reaccionar rápidamente a esto y golpeó a la chica directamente en el estómago. Después de unos segundos, el hombre sostenía la garganta de la niña, y ella en ese momento le rogó que lo dejara ir. Al final resultó que el chico estaba consciente y comenzó a alcanzar el bolsillo para la poción. Después lo bebí. Al darse la vuelta, se vio que tenía a alguien que se sorprendió con esta acción del chico. Cosas inimaginables comenzaron a suceder con el chico. Lanzó un frasco de poción de sus manos. La chica tiene un poco de fe en el hecho de que pasó la poción en este momento, pero el hombre solo se rió de esto porque estaba seguro de que esto no ayudaría mucho al chico. Después de unos segundos, comenzó a reír aún más. El chico aparentemente torció bruscamente su estómago, se retorció de un dolor increíblemente indescriptible por el hecho de que bebió la poción. El hombre informó que nunca había conocido a personas más estúpidas que el chico, le preguntó a su novio realmente piensa que evolucionará y será capaz de derrotarlo. Incluso si el chico logra evolucionar, a los ojos del hombre, será solo un insecto un poco más fuerte. Según el hombre, el chico morirá tan pronto, lo que se agota aún más. Es mejor arriesgarse a la muerte y tratar de derrotar a un hombre, un tipo como un insecto miserable que está a punto de morir, pero aún trata de luchar por la vida. Este es un caso directamente interesante. En el momento en que el chico se retorció de dolor, comenzó a recordar su pasado, cómo se paró frente a un hombre que lo regañó por el hecho de que siempre se involucraba en peleas. El hombre ya estaba cansado de repetirle al chico que con sus compañeros de clase debían llevarse bien, pero el chico informó que si lo ofendían siempre daría el cambio. Recuerda que alguien lo golpeó en la cara. Lo más probable es que fuera su padre quien estaba furioso porque le dijo que dejara de pelear en la escuela, le ordenó a su hijo que dejara de avergonzarlo. El chico explicó que se burlaba de él por no tener una madre. El hombre en ese momento simplemente se quedó en silencio como si no hubiera escuchado nada. También recordó cómo una vez su jefe le dijo que a partir de mañana no podía venir a trabajar, pero el chico no podía entender qué estaba pasando y que había hecho mal. Pero el director dijo que no hay nada extraño en el hecho de que el jefe invita a un empleado a tomar un café, no podía entender por qué el chico se metió en sus asuntos, es mejor que el chico aprenda cómo. El chico recordaba cuando caminaba por una calle oscura con sus cosas. En ese momento, vio a algunos matones en la calle molestando a su novia Emma en ese momento. El tipo se acercó a ellos por detrás y les preguntó qué estaban haciendo aquí. Uno de los matones le dijo al chico que no se metiera en sus propios asuntos, después de lo cual lo empujó. Minutos después de la pelea, todo el tipo golpeado y arañado se aferró a la pierna del agresor y este en su momento le dijo que lo dejara ir. Creían que era como un perro rabioso, y uno de ellos sugirió que se fuera de aquí, de lo contrario la policía atacaría. Las últimas palabras de los matones fueron para que el chico ya no se pusiera en sus ojos. Después de eso, la niña corrió hacia el chico y le agradeció por haberla ayudado. Ella dijo que lo llevaría al hospital, parece que tiene heridas graves, pero dijo que no hay nada malo aquí, son solo rasguños. El tipo solo le dijo a Emma que se apresurara a casa, porque el área no es segura. La chica corrió hacia él y lo detuvo. Ella se dio cuenta de que él estaba con una maleta, por lo que no tiene dónde vivir. También agregó que su familia estaba dando un apartamento y le sugirió que fuera a visitarlos. El chico ya estaba de acuerdo con la propuesta de la chica, después de unos minutos ya estaba sentado en el apartamento en la mesa y se comía todo tipo de cosas. La chica claramente estaba contenta de que el chico viniera a ella, y el chico parecía feliz. Y en ese momento, el hombre cambió de chica a chico, y puso su pie en su brazo.
El juez llamó al chico un perro medio muerto, pensó que aparentemente no había podido evolucionar, pero en ese momento el chico estaba en algún lugar indescriptible, y la voz monótona del sistema informó que pronto el chico perdería la cabeza por completo, porque estaba atrapado en un bucle y sus recuerdos interminables. Las posibilidades de evolucionar con la ayuda de una poción de segundo nivel son muy pocas, al parecer. Para este candidato todo había terminado, sus datos aún no eran los más destacados. Ahora queda por encontrar un nuevo candidato, todos sus numerosos intentos fracasaron, tal vez solo están destinados a morir. Luego, Emma le preguntó al chico o si era sabroso para él, a lo que respondió aquí que incluso con las habilidades culinarias de la niña puede abrir su propio restaurante. Una chica siempre estará feliz de cocinar un chico, solo que él lo dijo. De tales palabras, el chico se rió un poco. La niña recordó que por la tarde tomó un pastel en una tienda popular cerca, y se levantó a la mesa para traerlo. Ella comenzó a cortarle un trozo, con las palabras para que lo probara. Informó que es muy sabroso. La niña escuchó que sus pasteleros son ganadores de un premio internacional. Y en ese momento, el chico recordó que Melanie le dijo que quería ser pastelero, pero ella cree que no es muy adecuado para ella. Pero el chico estaba muy alerta. Emma no podía entender lo que le había pasado al chico, porque hace un segundo estaba alegre y ahora parece que ha caído en un estupor. El chico tiene la sensación de que ha olvidado algo y no puede recordarlo. Y en ese momento, el juez agarró a la chica en el hombro. Ella le dijo y si él quería matar, así que déjelo matar ahora, y tira del tiempo, pero él respondió que me iba a matar, se arregló para regañar. Si no había un solo comerciante de cosas que le gustaban al jefe de la ciudad. Además, según el hombre, la niña tiene una cara bonita, puede cortar las extremidades y darle entretenimiento al jefe. Tales palabras claramente no son lo que sorprendió a la niña, sino que simplemente estaba perpleja. En ese momento, el hombre fue agarrado por la pierna por un tipo que, sin embargo, pudo evolucionar. El chico era y más vivo que todos, de él se exponía una energía muy fuerte. El hombre claramente no esperaba esto. El tipo le dijo al hombre que se parara. Después de eso, lo agarró por el abrigo, y con la ayuda de él comenzó a subir al hombre. Después de una fracción de segundo, el chico le dio un poderoso golpe al hombre directamente en la mandíbula. El golpe fue una fuerza indescriptiblemente poderosa, y en el aumento es muy preciso. La fuerza del chico era tan fuerte que el hombre literalmente golpeó el suelo con la cara. La niña estaba claramente feliz de que el chico no muriera, por lo que también pudo salvarla. El hombre estaba inconsciente y cubierto de sangre en los escombros de las piedras. Y el chico en ese momento, con los puños ensangrentados, estaba de pie sobre el hombre en su regazo, y Melanie estaba llamando al chico. Como dije antes, se estaba limpiando la sangre de la cara con la mano. Con una expresión alegre, la niña informó que ya pensaba que el chico había muerto, pero solo se rió de eso y agregó que no era tan fácil matarlo. Pero el regocijo duró poco. El hombre acostado clavó su mano en el hombre en el sentido literal de la palabra, perforándolo a través de él. Chica, tú mismo chico claramente no esperaba esto, en su mirada se podía ver que estaba muy asustada por el chico, y no era que alarmado, y asustado. Después de que el hombre pudo levantarse, movió al hombre frente a él mientras mantenía su mano en su pecho. Burlándose del chico, lo felicitó por su exitosa evolución, y el hombre, en principio, como siempre, tenía una mirada fría y segura. Deja que los chicos lo hagan, solo está en la primera etapa de la evolución, preguntó o el chico realmente cree que es suficiente para derrotarlo. El chico apretó los dientes de rabia. Uno podría entender que el chico se está preparando para algo indescriptiblemente poderoso. Lo que sucedió después de unos segundos, el chico brilló con un resplandor amarillo. El hombre no podía entender lo que acababa de pasar con el chico, en su mirada se notaba que por primera vez estaba realmente asustado. El chico brillante literalmente comenzó a levitar en el aire, el hombre todavía estaba perplejo por lo que vio. El hombre no podía creerlo porque es imposible. Es la misma energía del núcleo de oro, imposible, esto solo es posible para aquellos que evolucionaron en el 10º grado. El hombre se dio cuenta de que las cosas no iban a ir así y que definitivamente no iba a vencer al chico si realmente evolucionaba en el 10º escalón, y estaba a punto de salir corriendo de aquí. Lo que acaba de hacer en una fracción de segundo, realmente corrió a toda velocidad porque no quería ser asesinado a manos de un tipo que creía que era la gente más simple recientemente. Después de todo, el chico solo evolucionó, el hombre no podía entender cómo logró usar la energía del núcleo de oro, pero esta, sin duda, se ve exactamente como esa vez. En ese momento,
el hombre ya estaba completamente cubierto con este resplandor amarillo, y dirigió su mano directamente en la dirección del hombre en movimiento. Después de que el hombre dirigió su dedo en la dirección del hombre, brilló de color amarillo brillante, y se formó una especie de bola mágica. Pero el hombre no sospechaba nada en este momento, porque solo estaba pensando en cómo escapar. Amarillo mejor energía sonó en medio del bosque, él soltó con él todo lo que se encontró en su camino. Está claro que después de unos segundos, el rayo llegó al hombre mismo. En el sentido literal de la palabra, comenzó a desaparecer de la faz de la tierra. Es mejor poner un enorme cráter después de sí mismo, esta batalla claramente pasará a la historia. Y en ese momento, el jefe sintió algo, sintió la energía de una persona conocida a 5 kilómetros de aquí. ¿Alguien fuerte se dirige hacia él en la ciudad? En ese momento y en el campamento 17, su jefe también olió algo. En la unión de ayuda a los escaladores, las dos chicas también sintieron esta increíble fuerza. Y el chico en este momento exhalado comenzó a caer al suelo. De inmediato, la niña corrió hacia él y le dijo al chico que se quedara, también agregó que ella le vendaría las heridas. Después de unos segundos, resultó que el chico era demasiado grande temprano y la niña no podía detener la sangre. En una fracción de segundo, el cuerpo del tipo estaba cubierto como si fuera un escudo. Está claro que la niña se sorprendió de lo que vio, porque la sangre se detuvo bruscamente. La niña levantó al chico y le dijo que tenía que aguantar, ahora lo llevará al médico, después de lo cual fueron, de hecho, al médico. En ese momento, el jefe corrió hasta el lugar, donde sintió la energía. Bueno, cuando llegó al lugar, por extraño que parezca, no vio nada, así que la energía desapareció bruscamente. El jefe no podía entender por qué un evolucionista tan fuerte de repente entró en la batalla cerca de su ciudad. Él espera que no vino por su alma, aunque si lo piensas es un simple empresario, por lo que no podía cruzar el camino de los evolucionados a la cuenta de la cuarta etapa y más. Fueron a algún lugar como un almacén. La niña comenzó a llamar a la puerta en voz alta y gritar para que se abrieran lo antes posible. Ella, en el sentido literal de la palabra, rompió la puerta con sus pies y, por lo tanto, empujó a la niña que estaba frente a las puertas. Por extraño que parezca, la niña se cayó y se atascó, claramente no estaba contenta con lo que la niña había hecho. La chica dijo que Melanie no pagaría por la nueva puerta, pero la chica no tenía tiempo para charlar, y ella informó que la niña la ayudó a curar al chico. Melanie vio que estaba muy preocupada. Lo que pasó me pareció muy extraño. Melanie le preguntó a la chica qué pasa con el chico. A algo respondió que los signos vitales son muy extraños, no puede decir que todo está mal, pero tampoco puede decirte de nuevo. En cualquier caso, primero debes vendarle bien las heridas. Los rayos X mostraron que en los lugares de almacenamiento, sus órganos estaban cubiertos con una especie de película de oro. Se puede decir que este metal le salvó la vida. Las maravillas de la niña no vieron tal forma de tratar las heridas. La chica preguntó con el chico todavía está bien. A lo que ella respondió que el médico no puede decir con certeza. Después de todo, es muy extraño, deje que el chico se quede aquí por un par de días, ella lo observará. En ese momento, en algún lugar del callejón, 3 hombres estaban de pie y escucharon a un cuarto hombre para que lo golpearan un par de veces. Al final resultó que yo era su jefe, no podían entender lo que llevaba. Después de todo, al final resultó que era Logan. Preguntó a sus subordinados si no querían golpearlo una vez, porque siempre lo sacaban de él. Dijo que no te temieran, que no lo recordaría, que podrían golpearlo con seguridad. Después de lo cual reflexionó brevemente. 3 subordinados comenzaron a golpear a su jefe casi hasta la muerte. Logan estaba claramente insatisfecho con esto porque ni siquiera dudaron durante un minuto, aunque les prometió no recordarlo, pero tenía planes muy diferentes. En ese momento, el chico llamó a la puerta. Resulta que Logan estaba llamando a la puerta de la doctora. Ahora está claro por qué le pidió que lo golpeara. Fue al médico y le dijo que estaba herido de nuevo, y le pidió que lo curara más pronto. La niña se sorprendió porque esta es la tercera vez en un mes, algo que el chico con demasiada frecuencia comenzó a recibir una herida, a lo que respondió que en su profesión no había otra manera. Escuché algunos sonidos afuera. Melanie salió a ver quién venía. Al instante recordó cómo Logan presentó una pistola a la cabeza de Mason, y en ese momento le dijo a la chica cuánto había matado a sus hermanos. Logan prometió que la próxima vez que se reunieran, la cortaría en pedazos, y alimentaría a los zombies para vengar a sus hermanos. La niña no podía entender lo que estaba haciendo aquí, porque el campamento 17 debería tener su propia enfermería.
Si Logan se entera de que están aquí, seguro que llamará a sus hombres y la rodeará. Tenemos que irnos antes de que se lo diga al campamento. Cuando Logan prácticamente entró en la habitación con una chica y un chico, la doctora lo detuvo y le dijo que ya había un paciente en esa habitación, y le dijo que lo encontrara detrás de ella y que ella lo procesara temprano. Al entrar en la habitación de Mason, la doctora se sorprendió mucho de lo que estaba haciendo la niña. Ella le dijo que el chico ahora no se puede mover, y le ordenó que lo acostara de nuevo rápidamente, pero la chica no la escuchó y le dijo que tenían que irse de aquí. Melanie escuchó que alguien abrió la puerta de la habitación. Por extraño que parezca, fue el propio Logan quien miró siniestramente a la chica. Inmediatamente sacó el suyo y estaba listo para disparar. Apuntó con una pistola a una chica y a un chico. En ese momento, el médico lo atacó con palabras sobre lo que estaba haciendo, y Melanie agarró al chico de espaldas y comenzó a huir. El fiscal le dijo al doctor que los dos habían matado a una docena de sus novios, les prometió que los mataría. Logan informó y que ya había avisado al campamento, que estaban cerca, que definitivamente no se iban, además agregó que les quitaría la piel. Pero el doctor lo interrumpió y le dijo que no habría asesinatos en su enfermería, porque él es su paciente. Si el chico los toca con un dedo, puede ser, y ella tiene tratamiento. La niña estaba en serio, no dejaría que nadie tocara a sus pacientes. Bajando la cabeza, el chico dijo que no tocaría a sus pacientes, pero también preguntó si no podía tocar a los pacientes. El tipo malo dijo que podrían vivir aquí por un par de días. Él le dice a sus hombres que rodeen el edificio. Les promete que solo abandonarán la enfermería y no habrá muertos. En este momento, la mente del chico se trasladó a algún lugar en el sistema, fue felicitado por la transición exitosa a la primera etapa de la evolución, se sorprendió porque creía que había muerto. El sistema informó que pasó 3 años de vida concentrando su poder y derrotando a un evolucionista de 5º grado. Por supuesto que el tipo no podía entender de qué 3 años de vida estaba hablando el sistema. El sistema informó que durante la pérdida de conciencia, el chico confió en su don de concentración y fue capaz de derrotar al enemigo, pero durante estos años de su vida, quien hubiera pensado que era posible evolucionar con su propia fuerza de voluntad, y no fue subestimado. El chico no podía entender quién lo dice todo el tiempo. El chico le pidió que respondiera a su pregunta, quiénes eran y por qué le dieron este sistema. Esperaban que el chico pudiera llegar al final, cuando llegara a la línea de meta, definitivamente se encontrarían. El médico se sorprendió, porque en solo un día todas sus heridas se habían endurecido, incluso teniendo en cuenta la capacidad de la generación evolucionada, aún no había observado una recuperación tan rápida. Pero el pequeño no podía entender por qué entonces el chico no se despertaría. Pero la chica creía que despertaría muy pronto, probablemente necesitaba un poco de estimulación. Después de eso, en el sentido literal de la palabra, lo cargó en los huevos. Así que el tipo esperado fue instantáneamente. En primer lugar, se agachó de dolor, en segundo lugar, se despertó. La chica se rió de esto, y, al parecer, el chico ya está mucho mejor, parece que está lleno de fuerzas. En el caso de la mujer, la joven le dijo que se vistiera. Mientras el chico se vestía, la chica informó lo que pasó mientras estaba desmayado con Logan. El campamento 17 ya había rodeado el edificio. La joven comenzó a relatar que en los viejos tiempos podría haber maltratado fácilmente a su jefe, que se encuentra en la tercera etapa de la evolución, pero que el juez supremo la golpeó con un pie, dañando sus órganos internos, por lo que ayer no podía arriesgarse. Al escuchar esto, el tipo se enfureció y dijo que ahora se ocuparía de ellos. La chica dijo que iba con un chico, pero él respondió argumentando que tenía que curar las heridas. Ahora puede lidiar con este grupo de perdedores de una sola vez, porque está completamente curado y vigorizado. En ese momento, el jefe le preguntó por qué no podían entrar allí y matar a estos dos, a lo que él respondió que no era posible porque había hecho una promesa al médico, por lo que no se atreven a romperla. Uno de los subalternos le dijo al jefe que en el puesto de suministros dijeron que el doctor iría a comprarles la medicina hoy, podrían esperar un momento, entrar y acabar con ellos, y luego decir que ellos mismos salieron de la enfermería. Entonces el doctor no le diría nada a Logan. Se vio que al chico le gustaba este plan, él solo planeaba hacerlo. Decidieron matar al chico, tomar a la chica con vida. Uno de los subordinados le preguntó al jefe o no estaba siguiendo al médico, o decidió divertirse con otra chica, por lo que el chico simplemente se rió y dijo que lo más importante es que el médico no se entere de nada. Después de unos segundos, una multitud de personas vio la silueta de un hombre frente a él.
El chico se sorprendió de quien estaba frente a ellos. Por extraño que parezca, fue el propio Madison quien vino con las palabras para que no desperdicies tu energía caminando, porque él mismo vino a ellos. Logan inmediatamente ordenó a su novio matar a Mason. El chico volvió a brillar con una especie de resplandor amarillo. El tipo estaba decidido, quería acabar con ellos de una vez por todas. El panel digital se activó, una multitud de personas se dirigió hacia el chico, con la esperanza de que pudieran matarlo fácilmente. En principio, toda esta multitud de personas consistía en evolucionados de primer grado, algunos de ellos tenían una velocidad de 6, y la fuerza de 4 alguien tenía una velocidad de 3 y la fuerza de 6 alguien tenía una velocidad de 5 y la fuerza de 6. Pero Logan era un evolucionista de tercer grado inicial, que tenía una velocidad de hasta 11 y una fuerza de hasta 50. En este punto, el tipo evolucionó completamente en primer grado, con una velocidad de 7 y una fuerza de 20, activó la capacidad de escalada rápida, lo que agregó una probabilidad de victoria del 90%. Después de una fracción de segundo, el chico comenzó a atormentar a los oponentes con una velocidad indescriptible. Está claro que me ha olvidado de Logan. Literalmente, en unos segundos, toda esta multitud de personas yacía en el suelo inmovilizada y probablemente muerta. Solo dejó a Logan con vida, pero ni siquiera él podía entender cómo era posible. Después de todo, la última vez que parecía un hombre normal de rango inferior, no podía entender cómo el chico pudo ser tan fuerte en tan poco tiempo. Mason dijo que si hubiera usado un arma, todos estarían muertos, pero dado que no los había tocado ayer, el tipo les daría otra oportunidad de sobrevivir. Puso las condiciones de Logan en las que los dejaría ir solo si el jefe se arrodillaba y ladraba como un perro, y luego lo llamaba maestro. En ese momento, el comerciante Alex se alegró de lo que había encontrado, y le pidió a Mason que echara un vistazo si había algo que valiera la pena. El chico respondió instantáneamente que era exactamente lo que necesitaba y le dio comida enlatada a cambio. La última palabra del tipo era que el comerciante continuara recogiendo oro, y que no se preocupara por los alimentos enlatados, no lo privaría. Está claro que en este mundo el oro no vale nada, es por esto que el comerciante no podía entender lo que el tipo haría con este oro. Los núcleos se han convertido en una nueva moneda. Y ese tipo tenía 20 lingotes, ricamente. El chico le dijo a Melanie que iba a recibir la mercancía, también traería comida y agua, ella solo le dijo que tuviera cuidado en el camino. Después de que poco se fue, comenzó a moverse en su tiempo. Se trasladó a su cama, justo en ese momento, alguien golpeó intensamente la habitación. El chico inmediatamente se levantó de la cama y se acercó a la puerta para averiguar quién estaba llamando allí. Resultó que era Emma. Inmediatamente se lanzó sobre el chico en los brazos, y el chico estaba gratamente sorprendido por esto. La chica le preguntó al chico qué le pasaba, dónde estaba todo este tiempo, ella no podía contactarlo. Inmediatamente comenzó a inventar algunas excusas, le dijo que se había ido a algún lugar por negocios, y no había conexión, y pedirle perdón. Está claro que la niña estaba un poco enojada por esto, porque el chico tenía que advertirle de la entrada, porque la asustó hasta la muerte, ella ya iba a ir a la policía, le pidió que nunca lo hiciera de nuevo, y asegúrese de decirle si de repente iba a ir a algún lugar. Un poco riendo, el chico no dijo que lo tomaría en cuenta. El chico dijo que, como disculpa, le estaba dando un regalo. Claro, Ama dijo que ella no necesita ningún regalo, porque el chico ya está en la milla porque necesita un gasto adicional. Pero el chico le pidió a la chica que no se preocupara, y sus finanzas, porque él ganó mucho en el viaje, le dijo que le compraría todo lo que quería, y todo lo que le gustaría. Llegaron a un edificio muy impresionante que parecía ser para los ricos. El chico notó que este lugar es bastante exquisito, pero la chica, por el contrario, le dijo al chico que era una boutique bastante cara y le pidió que buscara otro lugar. Pero el chico dijo que la chica eligió algo a su gusto, y que estaba seguro de que podía permitirse al menos 100 de estos para comprar, en el futuro ganaría aún más. La chica no podía entender cómo solo se las arregló para ganar. El chico se acercó al asistente y le pidió que le mostrara la mejor decoración que tenían, y nos pidió que esperáramos literalmente un segundo. Después de eso, trajo una exquisita decoración, que el chico colgó instantáneamente en el cuello de la niña. La chica tuvo una reacción muy extraña, ella besó el labio del chico en señal de agradecimiento. Está claro que ambos se rieron de esto, ella dijo que le gustaba mucho, y lo más importante, que era su regalo. El tipo le dijo al asistente que lo estaban tomando y le pidió que lo empacara. El tipo le pidió a la chica que lo esperara aquí,
él va a llevar algunas cosas al banco, prometió regresar pronto. A continuación se nos muestra que fue al banco. Al acercarse al asistente, le preguntó si el banco aceptaba oro, la niña le preguntó cuántos lingotes le gustaría intercambiar. Después de eso, abrió su mochila, de la cual, en el sentido literal de la palabra, brilló una montaña de oro. Después de que el propio director descubrió quién vino a su banco, se apresuró a ver a este hombre. En este momento, el chico estaba sentado en el sofá, cuando el hombre corrió inmediatamente comenzó a disculparse por la larga espera, pero el chico informó que no había ningún problema. El director le preguntó a Mivagre si podía echar un vistazo a sus lingotes de oro, a lo que él respondió que estaban en una mochila y que podía echarle un vistazo. Después de eso, el director tuvo exactamente la misma reacción que el personal del banco. El chico dijo que el director puede verificar las muestras, hay 12 lingotes, preguntó cuánto podría ayudar por ellos. Después de unos minutos, el tipo ya estaba firmando documentos sobre el intercambio de lingotes. Incluso la asistente le preguntó al director cuánto dinero recibió el chico por tal cantidad de lingotes. Tenía 12 lingotes, el porcentaje de oro en cada uno era del 99,6%, esto fue de 6.600.000 dólares. De vuelta en la joyería, el chico se sorprendió un poco de lo que vio frente a él. Vio a Emma y una extraña peleando por algo que no estaba claro. Al final resultó que estaban discutiendo por el collar, castigando a la chica para que se lo quitara, pero la chica argumentó que se llevó el collar porque Emma aún no había pagado, si no pagaba significa que no era ella. Después de que el chico le preguntó qué había pasado aquí, Emma respondió que esta chica se llevó su collar, se vio a la chica que estaba muy enojada con la desconocida. La niña le entregó el dinero al vendedor y le dijo qué tipo de collar era e incluso le dijo que no necesitaba el cambio. Pero el chico interrumpió la conversación de la niña y dijo que pagaría con oro. Después de que sacó este lingote de oro en todos los presentes se vio que estaban muy sorprendidos con esto. Dijo que esta pieza es suficiente para hacer otros 10 collares de este tipo. Pero la chica no quiso aceptar el hecho de que iba a perder el collar y empezó a inventar que cualquiera podía ver que era falso, y en qué ocasión repitió que había pagado la primera comida. El vendedor se disculpó con la niña y le dijo que ya había una reserva para este collar, incluso si ella pagó primero, esto no le da derecho a apropiarse de él. Segundos después, la vendedora empacó el collar y se lo dio a Emma, y la chica estaba furiosa en ese momento. El extraño prometió que el chico y la chica todavía pagarían por ello. Aquí vemos que Banco es hermoso por dentro. Emma le ofreció al chico primero ir a comprar productos al mercado, y luego a casa, a lo que accedió cortésmente. En la conversación, el chico interrumpió el banco, que voló directamente a su cabeza. Frente a él había 5 matones, al parecer su cabecilla escupió en ese momento. Al final resultó que junto a él estaba la misma chica que estaba discutiendo con Emma. El hombre amenazó a la pareja y le preguntó cómo se atrevieron a quitarle el collar a su mujer. Después de eso, como se esperaba, comenzaron a golpearlos. Está claro que Mason se puso de pie inmediatamente frente a la chica, en su mirada se veía que no tenía miedo en absoluto y, en principio, podría hacer frente fácilmente a ellos. Y la chica en este momento estaba muy asustada y le ofreció al chico que simplemente huyera de aquí. Después de unos segundos, la chica abrió los ojos para ver qué estaba pasando. Pero ella ya no vio a la multitud de matones frente a ella, y el chico dijo que necesitaban ir al mercado como si nada hubiera pasado. Después de que la niña preguntó qué había pasado con los agresores, el chico, bromeando ligeramente sobre ellos, dijo que tal vez les había ocurrido un ataque de epilepsia. Minutos después, la chica y el chico ya estaban en el mercado, la vendedora informó que les habían cobrado $5.50. En ese momento, un hombre se acercó a la niña por detrás. Ella estaba muy sorprendida de verlo, ya que resultó que era su tío. Ella no podía entender cómo su tío se enteró de que estaba con ella, y sobre el hecho de que él instaló una aplicación de vigilancia en su teléfono. Pero le recordó a la niña lo que le había prometido a su padre, agregando también groseramente que se iban a casa. Pero el chico se unió a la chica y le dijo que no quería ir con él, por lo que solo le queda ir solo. Pero el hombre ya está cansado de cuántas veces repetir a un chico como él es completamente desigual a su Emma. Su padre ya está buscando un novio adecuado que se adapte a sus necesidades, y cuando ella va, inmediatamente se casarán. El hombre le preguntó a la niña o ella recuerda las palabras de su padre sobre lo que haría si ella no lo obedecía.
Si ella obedecía a su padre, a este tipo le cortarían las extremidades y lo arrojarían al río. Después de estas palabras, se vio a la niña que estaba asustada y un poco nerviosa. Me di cuenta de todos los escenarios en mi cabeza. La niña tomó la decisión de que todavía iría con un hombre, porque al menos sería mejor para Mason. Después de que los familiares salieran, el chico gritó que se detuvieran. Preguntó si dejarían que Emma lo acompañara si decía que se había vuelto mucho más rico. El hombre preguntó o el chico realmente quiere decir que tenía más de 6 millones en la cuenta. Al parecer, esta era la misma condición en la que permitirían al menos de alguna manera acercarse al chico a la chica. El hombre le pidió que bajara del cielo a la tierra del chico, que primero intentara ganar 600 millones en un año, luego ya hablarían. Tales palabras claramente chicaron al chico. 600 millones, según el tipo, se vio que se enfureció un poco después de tales palabras. El chico estuvo de acuerdo con las condiciones del hombre, estaba muy insatisfecho con toda esta situación y en sus ojos se podía ver que realmente estaba decidido por la chica. El chico le pidió a la chica que lo esperara, definitivamente ganaría esos 600 millones y se la llevaría. Base J4. Entonces los dos hombres discutieron algo, uno de ellos preguntó o pudieron encontrar algo, a lo que él le respondió que estaba en la unión de edificios de una gran tierra, donde los personajes principales visitaron. Quieren 1.000 núcleos de zombies por él. Y un hombre de tal cantidad se enfureció, porque toda su propiedad vale exactamente la misma cantidad, un montón de charlatanes solo quieren cortarlo hasta el hilo. Dijeron que siempre había un comprador para este producto, así que el caso es para el hombre, después de lo cual comenzó a pensar. El costo de ellos va directamente a través de todos los límites, pero si usted compra esta cosa y se lo da, él seguramente estará de acuerdo en cooperar. Lo principal es obtener su ayuda. Entonces no es que 1.000 núcleos, y toda la base será un hombre. El hombre ordenó ir y traerle esta cosa, porque lo necesitaba demasiado. El tipo alegre tenía algunas bolsas en sus manos y un montón de bolsas informó que había regresado. Melanie se sorprendió, porque aquí hay muchas veces más de lo que trajo la última vez. Harina de arroz, carne, huevos, leche, todo lo que hayas informado por el chico. Pero la chica no podía entender una sola cosa, porque el chico trajo esta vez tanta harina. El chico lo argumentó para que la chica pudiera hornear. Él recuerda que ella dijo que le gustaría ser pastelero, de tal acción en la chica se vio que ella se rió. Pero la chica no podía entender lo que dice el chico, porque su tarea principal es protegerlo y de dónde va a tener tiempo para hornear. Pero temprano, las chicas aún no se han encendido, el chico cree que no debería acompañarlo la próxima vez. Es mejor que se quede en la base y descanse. La hermana de Melanie Vika le dijo al chico que entonces ella podría ir con él, él estaba feliz porque la ayuda no le haría daño, pero poco se opuso. Melanie le preguntó qué estaba pensando la chica de nuevo, ella no va a matar silenciosamente al chico en el camino, pero Becca informó que su hermana pequeña podría hacer algo tan insidioso. Ella de alguna manera se siente incómoda por el hecho de que está sentada alrededor de su cuello, por lo que irá con el chico y luchará por protegerlo. Las chicas no tienen nada de qué preocuparse. Base J4. El chico no podía entender por qué la entrada a la base es tan estrecha, la chica comenzó a explicarle para hacerla más inexpugnable, por lo que la base está protegida de zombies y humanos. Y la base de Taki era enorme y aparentemente poderosa. Los dos hombres llevaban algún tipo de boxeo, ya que lo llevaban se vio que había algo valioso allí. Después de una fracción de segundo, bajaron el maletín. El hombre preguntó si el tesoro estaba dentro, les ordenó que lo echaran a mirar, por sus ojos se podía ver que había algo realmente valioso allí. Un hombre abrió una caja, había un bastón de piedra que no parecía un tesoro. Incluso el hombre mismo no creyó que era exactamente él, porque en apariencia es un bastón de piedra común, preguntó o no podían deslizar una falsificación. Cuando el hombre prácticamente tocó este bastón, fue detenido bruscamente. Al final resultó que en el bastón del yo cadáver, incluso los evolucionados no excluyen el riesgo de infección al tocarlo. Evolucionó de 5º grado, será capaz de sostener el bastón en sus manos solo 15 minutos, el hombre se sorprendió con el hecho de que en este bastón tal concentración de veneno, no es de extrañar que necesita tanto este bastón. El hombre preguntó o el subordinado verificó si este bastón era real. Informó que para la experiencia no se tomaron seres humanos evolucionados sin heridas o enfermedades, todos se convirtieron en zombies inmediatamente después de un toque. El hombre agradeció al subordinado por su excelente trabajo, siempre está tranquilo cuando se pone a trabajar.
En ese momento y donde Lack fue interrumpido por un tipo que entró en la habitación y se dirigió al comandante, informó que habían llegado dos comerciantes que querían intercambiar la mercancía. Tienen una enorme mochila llena de alimentos enlatados. A primera vista la gente es rica. Después de tales palabras, el hombre se vio sorprendido. El hombre estaba muy contento con esto porque acababa de quedarse sin comida, y luego la delicadeza se traía directamente a su puerta. Quería ver esta carne con mucho gusto. En este momento, Becca dijo que, en verdad, ella y su hermana no cooperaron especialmente con esta base, así que primero necesita sondear el suelo. Bueno, el chico dijo que necesitaba hacerse rico lo antes posible. La chica dijo que puedes encontrar un máximo de evolucionados de tercer grado aquí. Dijo que la chica no estaba preocupada. Él promete si salen de aquí intactos. Justo cuando el chico terminó de contar, el comandante irrumpió en la habitación. Tenía un estado de ánimo muy alegre y elevado. Se disculpó de inmediato por la larga espera. El hombre dijo que había oído que habían traído un artículo muy bueno para el intercambio y le pidió que lo mirara. El tipo mostró mochilas completamente llenas de comida enlatada. El hombre estaba muy sorprendido de esto, porque un frasco de este tipo cuesta mucho, y aquí, probablemente, hay más de 100. El hombre inmediatamente dio una señal a su subordinado, después de lo cual él asintió con la cabeza. El hombre le preguntó qué querían a cambio. La niña respondió que necesitaban núcleos, y también oro u otras joyas. Pero en ese momento, la puerta de la habitación se cerró de golpe. Está claro que tal acción confundió a los vendedores presentes. Con una sonrisa maliciosa en su rostro, el hombre informó que no era nada, no solo quería discutir tranquilamente el precio. El hombre ordenó segundos después que nos los lleváramos. La chica inmediatamente comenzó a huir, pero se sorprendió de que el chico estaba de pie como una piedra, y no iba a moverse a ninguna parte. El chico suspiró y preguntó por qué en este mundo todas las personas son iguales. Él solo quiere hacer un trato con ellos. Y aquí está el momento en que los dos luchadores casi se acercaron al chico. El chico alguna vez brilló con un resplandor amarillo. Está claro que tales acciones avergonzaron mucho a los hombres. El tipo activó la habilidad de escalada rápida. El uso de habilidades hace que los dedos sean mucho más fuertes, lo que les permite clavarlos en una superficie dura como una piedra. Al mismo tiempo, la fuerza en las piernas aumenta, aumentando la habilidad de saltar, por lo que una persona puede moverse mucho más rápido. Finalmente, la precisión general del movimiento de todas las extremidades aumenta, por lo que una persona es capaz de infligir golpes precisos y rápidos. Lo que el tipo estaba haciendo, pateó el culo a los oponentes. Por lo tanto, la habilidad le permite vencer a un oponente en muy poco tiempo. Solo un hombre se quedó frente al chico, y todos sus subordinados restantes estaban tirados en el suelo, después de una batalla con el chico. Mi hermana estaba muy sorprendida de esto, porque no esperaba que el chico fuera increíblemente fuerte. El hombre inmediatamente comenzó a poner excusas, y dice que fue solo un malentendido, y que lo entendieron todo mal. Desde la habitación se escucharon fuertes gritos de dolor. El hombre le rogó con todas sus fuerzas que no lo golpeara, incluso aceptó que estaba equivocado. El chico preguntó si era necesario forzarlo. Ya sabes, el chico no le gusta la violencia. El hombre prometió que les daría a cambio lo que querían y que no ofendería. La chica se enfureció, porque el hombre quería matarlos y apropiarse de la mercancía. Él realmente cree que cooperarán con un comerciante sucio como él. Pero el chico de la mano molestó a la chica después de informar que estarían felices de cooperar con él. Está claro que la niña no podía entender la decisión del chico. ¿Es posible creer a un hombre? ¿Algún día definitivamente les clavará un cuchillo en la espalda? El chico ya se ha dado cuenta de que está involucrado en el comercio y en el mundo post-apocalíptico. Puede tropezar con la gente depredadora, pero si les da una idea de lo que les espera en el caso de utilizar trucos sucios, el comercio será mucho más agradable y fructífera. El hombre informó que para ellos no es demasiado tarde para mostrar respeto a una persona tan fuerte como un chico. Además, ni siquiera se atreven a pensar en trucos sucios. El hombre dijo que la niña y el chico lo siguieran. Él mostrará el producto que necesitan. Después de eso, los llevó a la habitación donde estaba la misma caja y le mostró con la mano que era exactamente la mercancía. Pero el tipo pensó que era solo un palo roto, y dijo que no lo necesitaba. El hombre comenzó a decir que aunque el chico no lo sabe, pero, en verdad, vendió casi todas sus propiedades para comprar este bastón, por lo que quería quitarles los bienes de la desesperación. Su vida fue difícil. Y está lejos de ser un palo roto, es un arma muy rara y valiosa.
pero aumenta el daño que infliges. Dicen que con este bastón puedes derrotar incluso a alguien que está por encima de ti en la etapa evolutiva. Si el chico no cree, puede intentarlo por sí mismo. Está claro que el chico se sorprendió de tal información, no esperaba que este palo, según él, fuera tan genial. Está claro que el hombre provocó todo esto, y ahora el chico debe sostenerlo después de unos 5 segundos en sus manos, ya que el veneno del cadáver lo convertirá en un zombi. Según el hombre, el chico ha llegado a su fin. El chico cambió bruscamente de opinión e informó que el hombre lo probaría mejor. El hombre comenzó a justificarse porque el arma es una cosa, es mejor probarlo usted mismo. Pero el chico no quiere, es mejor que un hombre lo intente, verá qué tan fuerte es este bastón. La habitación era visible que estaba muy nervioso, incluso comenzó a vacilar, pero el chico con una voz áspera le dijo que todavía probara el bastón, tomando el bastón en la mano, pero primero envolviéndolo con un trapo, se lo entregó al hombre. El local se vio muy asustado. El chico repitió una vez más para que el hombre tomara el bastón. Después de eso, el bastón real cayó al suelo. El hombre casi sufrió un infarto de este tipo. El chico preguntó o el hombre realmente pensó que no sabía cuál era el truco. El chico le esperaba otra oportunidad de cooperación y él no lo apreció. Dijo que el hombre había hecho su elección. En ese momento, la chica le dijo al chico que necesitaba matar a un hombre. Lo que empezó a hacer segundos después, lo agarró con su puño más poderoso y comenzó a estrangularlo. El hombre se retorció por el increíble dolor que estaba experimentando, y en ese momento le rogó que no lo matara. En ese momento, el chico recordó cómo vio frente a él el cuerpo movido de una niña que simplemente robó un poco de medicina. De tales recuerdos y la ira del chico se detuvo aún más, respectivamente, y la fuerza con la que ahogó al hombre también se hizo más grande. Recordó las palabras de un juez que le preguntó si realmente era bueno sentir que la vida de alguien estaba en tus manos. Después de eso, el chico inmediatamente cambió, y al instante dejó ir al hombre. Después de eso, el chico comenzó a irse, y le dijo a la chica que tomara sus cosas y, porque se van, la chica y ella se quedó perpleja por lo que vio, porque esperaba que el chico estaba a punto de matar al hombre por lo que les hizo. La chica no podía entender o simplemente se iban. Hace un minuto el hombre quería matarlos, ¿por qué no hacen lo mismo? Pero la chica creía que entendía al chico, pensó que no quería ver a un hombre morir dolorosamente, entonces puedes usar veneno o cortarle la cabeza con un solo golpe de cuchillo. Todavía hay muchas maneras de hacerlo para que no sufra por mucho tiempo. Pero el chico le pidió a la chica que se detuviera. El chico decidió que, tal vez, tomaría el personal, bajaría por una compensación. Aquí está el momento en que la niña reflexionó sobre el hecho de que el chico es solo un trabajo, tiene tales habilidades, y se retuerce a la patética Madre Teresa. Tal persona definitivamente no puede proteger a su hermana en la opinión de la niña. Tras la salida de la pareja, el hombre les pidió que se detuvieran. Muy inesperadamente, pero un hombre con alguna condición le pidió al chico que los ayudara. La niña se enfureció aún más por eso, preguntó o pensaban que el hombre era una organización benéfica. Pero el hombre les suplicó que aceptaran. Si lo aceptaban, cuando todo hubiera terminado, les daría todos los objetos de valor que tenía en la base. Argumentó su apelación diciendo que estaban completamente desesperados, si nadie los ayudaba, pronto la base llegaría a su fin. La chica preguntó si era otra vez trucos sucios, aparentemente un hombre y estaba harto de vivir. Pero el hombre comenzó a decir que habían enviado una gran cantidad de cosas a un evolucionado de 5º grado para que lo ayudara, pero él todavía pidió más, ahora solo se ven obligados a ir a robar. El hombre le pidió que lo siguiera cuando lo vieran por sí mismos. Les pidió que miraran el hoyo de abajo. Preguntó si los cadáveres te ven. Para ser honesto, es difícil no verlos ni desde lejos. El hombre explicó que estas son personas que fueron asesinadas en solo un día. Está claro que el chico no podía entender por qué hay tantos cadáveres y quién lo hizo. Cada día, varias docenas de personas mueren en su base, y esto no es obra de extraños. Al final resultó que la culpa de todo el jefe de su base. Para evitar la infección, queman cadáveres todos los días. Al acercarse a su base, cualquiera huele este olor nauseabundo de carne quemada. La chica no podía entender o su cabeza realmente se volvió loca si seguía matando a tanta gente y todos los días. Muy pronto no quedaría nadie en su base. El hombre dijo que la niña tenía razón, por lo que decidió derrocar al jefe y encerrarlo en la cárcel. El chico preguntó si esa era la razón por la que vendió todo para obtener la ayuda de la 5ª etapa evolutiva, a lo que el hombre respondió que el chico tenía razón.
Pero uno de estos en evolución no será suficiente, necesita al menos 3 luchadores fuertes, porque su cabeza, evolución del 7º grado. En ese momento, el hombre recordó lo que no era la cabeza con un movimiento y 2 dedos en el sentido literal de la palabra golpeó la cabeza de un hombre y, por supuesto, murió de esto. Y en ese momento, una desconocida corría cerca. Después de una fracción de segundo, el extraño ya estaba tirado en el suelo arrancando lena y la cabeza seguía diciendo que todos tenían que morir. En ese momento, un hombre grande y un tipo ligeramente más alto con gafas se paró y miró con una especie de mirada condenatoria al hombre. El hombre se acercó a ellos y se alegró porque finalmente los encontró. El hombre grande comenzó a decirle un poco grosero al hombre que, aunque aceptaran ayudarlo, pero que no se olvidara de sus condiciones, solo actuarían si se reunieran al menos los evolucionados de 5º grado. Allí el hombre no siente que entre todos los presentes haya el tercer luchador. El hombre preguntó o el comandante está tratando de llevarlos a cabo. El hombre comenzó a explicarlo todo, no hay un 5º grado evolutivo entre ellos, pero encontró a alguien que puede mejorar su grado. Está claro que el hombre no podía entender de qué estaba hablando el comandante. El hombre inmediatamente le preguntó al subordinado o si era él, sintió que tenía un 4º grado, le preguntó cómo podía elevarlo y vencerlo. Pero los subordinados informaron que el hombre se equivocó en absoluto. Segundos después apareció Mason detrás del hombre, el comandante lo presentó y le informó que era de quien hablaba, también agregó que el tipo tenía una fuerza sobresaliente. El hombre se sorprendió un poco con el chico. El hombre informó que el chico, aparentemente evolucionó de 1º grado, preguntó si el chico podría aumentar los grados para vencer a la evolución de 5º grado, el chico informó que no le daría trabajo, porque ya había ganado una vez. Después de estas palabras, el hombre comenzó a reír a carcajadas casi en toda la base, y agregó que el chico estaba exactamente equivocado. Además, el hombre le dijo al comandante que el chico lo estaba engañando. El hombre comenzó a decir que no hay nadie en el mundo que pueda pasar por 3 grados a la vez, y el chico dice que puede pasar por 4, pero eso suena ridículo. El chico dijo que el hombre tenía razón porque la última vez tuvo mucha suerte, por lo que pudo vencer a la evolución y el 5º grado, por lo que él mismo no sabe cuánto puede aumentar su fuerza, por lo que decidió esperarlos, sugirió luchar y comparar sus fuerzas. Además, el chico agregó que si pierde esta batalla, se va, y también les da a ella con alimentos enlatados, como compensación. Los guantes antitóxicos, hechos de un material especial, protegen la piel de la penetración del veneno. El hombre comenzó a desmontarlos, argumentando que no recurrieron a la fuerza y no es necesario verificar quién es más fuerte. El hombre informó que si el chico demuestra que puede subir 4 grados, entonces se va a derrotar a la evolución del 7º grado, necesitan entender bien la situación, no va a cargar su vida en las manos y no está claro quién. El tipo estaba de acuerdo con el comandante, es solo un combate que nadie debería lastimarse. El hombre le pidió al chico que se calmara y agregó que no iba a matar a nadie. Un hombre y un chico estaban de pie en medio de la plaza preparándose para un combate. En ese momento, alguien allí agitó una bandera roja, lo que significó el comienzo del combate. El hombre inmediatamente comenzó a atacar, pero el chico logró reaccionar y luchó contra el golpe con un bastón. El chico claramente tuvo suerte de que tuviera este bastón en combate con un oponente tan fuerte. Por el impacto del hombre en el bastón ya había una vibración. Incluso el propio chico se sorprendió de cuánta fuerza en un golpe, ya que las manos temblaron. También notó que el hombre es demasiado rápido, desde el comienzo de la pelea tiene que actuar al límite de sus posibilidades. El hombre se sorprendió del hecho de que el chico fue capaz de esquivar todos sus golpes, y sin embargo estuvo de acuerdo en que el chico todavía sabe algo. Pero el hombre creía que el chico no tenía la fuerza suficiente para saltar hasta 4 grados. El chico se sorprendió mucho después de que el hombre perforara la piedra de un solo golpe, todos los evolucionados de 5º grado son tan feroces. El chico comenzó a huir, está claro que el hombre no podía entender dónde corrió, cuál era el significado de siempre esquiva, pero el chico informó que se negaría a ir directamente al cielo, solo se escaparía y se quedaría. El chico todavía pudo alcanzar al hombre. El chico tenía un plan perfecto, en su opinión, iba a perforar el pecho del hombre con este bastón. Después de eso, el chico se detuvo bruscamente y golpeó al hombre justo debajo de la ingle, por lo que el golpe fue tan fuerte que es difícil describirlo con palabras. Muy extraño, pero la expresión del hombre no ha cambiado.
El chico creía que el hombre no podía decir una palabra por el dolor, informó que era su golpe de corona y la técnica de la interrupción del tipo. El chico todavía no ha eliminado simplemente del órgano sexual del hombre. El comandante se dio cuenta de que el chico estaba justo en el ojo de buey, después de lo cual le preguntó un poco en broma a un chico de pie cerca o su amigo logró obtener una esposa. Pero el chico informó que no hay nada de qué preocuparse, su capacidad especial para hacer que el cuerpo se endurezca, él puede hacer frente a un ataque tan pequeño. Pero el hombre informó que ella era el personal yo, y preguntó si su amigo podría resistir su efecto. En ese momento, el hombre brilló en un resplandor azul, y después de eso, tiró al chico a unos metros de él, así que el bastón salió volando de las manos. Por decirlo suavemente, rodó por el suelo. Después de eso, sin peredi, el hombre comenzó a atacar al chico, y le dio un poderoso golpe a casi un chico en la cabeza. El golpe fue tan fuerte que la piedra que estaba al lado se rompió. Después de eso, un hombre de pie sobre el chico informó que el chico había perdido. El hombre informó que el chico es realmente fuerte, solo en el primer grado, pero ya tiene una velocidad y precisión tan altas. Cree que el chico habría hecho frente a los evolucionados de tercer grado o a los débiles de cuarto grado sin problemas. Pero en la batalla solo se basa en su fuerza sin ninguna estrategia, es mejor que regrese a casa y practique como debería. Dijo que se iban, el comandante preguntó si regresarían, pero el hombre dijo que el comandante no se preocupara, no trabajaría todo lo que les pagó, cuando el comandante encuentre un quinto grado en evolución decente, no vuelva a venir, este tipo no es lo suficientemente fuerte, no tiene ninguna oportunidad contra su cabeza loca, lo matarán de inmediato. En ese momento, un zombi informó que era cierto. Al salir de las sombras, dijo que este tipo no era adecuado para ninguna parte, también agregó que sería mucho más adecuado para este papel, pero el chico solo se sorprendió con el hecho de que su bastón y guantes estaban en manos de un extraño. El extraño se disculpó por el robo, pero también informó que el tipo usó mal el bastón. Pero el chico más confundido es que los zombis pueden hablar. Tales palabras no se conocen con su madre, dijo que era un hombre. El chico se disculpó de inmediato, pero el extraño salió tan repentinamente que le pareció que era un cadáver. Y el comandante, por el contrario, se alegró con el extraño, preguntó o finalmente accedió a ayudarlos. Pero luego informó que no vino por ellos, por el bien del bastón, lo buscó durante tanto tiempo, así que finalmente se encontraron. Pero el chico se indignó e informó que el comandante le había dado este bastón. Un extraño le preguntó al comandante o este chico realmente dice la verdad. El comandante informó que este bastón estaba destinado originalmente a un hombre, dio mucho para obtenerlo, solo pidió ayuda para ellos, y él le dará el bastón como regalo. El hombre se rió de esto, se cubrió la boca con la mano y se rió. Me pidió ayuda para que el chico no se enojara, porque tenía una opción, se ofreció a quedarse con ellos, luego, cuando todo termine, les va a ir aún mejor. El tipo le dijo al hombre que estaba de acuerdo para ayudarlos, pero tiene una condición. Cuando todo termine, intercambiarán cosas solo con él se convertirá en su único proveedor. Está claro que el hombre estaba un poco sorprendido de tal condición, le preguntó al chico o si tendría suficiente de tantos productos, porque en su mayoría toman medicamentos y alimentos, a lo que respondió que sus fuentes le permiten, además, los precios son bastante bajos, solo necesita oro u otras joyas. El hombre dijo que estaba de acuerdo con las condiciones del chico. El tipo con gafas le preguntó a su hermano cómo se sentía después de un golpe tan poderoso, pero él respondió que todo estaba bien solo para corregir la sensibilidad. Todos los presentes se reunieron en una pequeña habitación y discutieron algo, el hombre les agradeció por querer ayudar y ahora quiere contarles el plan en detalle. Para una comunicación cómoda en el futuro, el hombre les pide que se presenten brevemente y hablen de sí mismos. El hombre grande se presentó, como resulta que su nombre es James, que evolucionó la etapa final de quinto grado, su habilidad especial para solidificar el cuerpo, balas normales pueden pasar a través de él. Los tipos con gafas se llamaban Robertson, que evolucionó en la etapa inicial de quinto grado, una habilidad especial para congelar todo lo que toca con un solo toque. El hombre parece que se llamaba Oscar, que evolucionó de quinto grado, pero solo dijo que otros adivinaran. Mason se presentó, el hecho de que él evolucionó el primer grado de la etapa inicial de la capacidad especial de concentración, y la chica se presentó Biaka, ella evolucionó el segundo grado de la etapa final. La capacidad especial podría ser capaz de realizar el cálculo como una supercomputadora,
después de lo cual la chica se preguntó por qué cerca de cada uno de ellos con ellos aparecen placas como perfiles en el sitio de citas, pero el chico no respondió que él no tiene idea de lo que es. Mejor no preguntar en absoluto, ¿no? Después de que todos los hombres finalmente se presentaron, comenzó a contar su plan. La cabeza de su base evolucionó 7º grado en la etapa final, una habilidad especial de su cuerpo se convierte en líquido. Este es un gran problema para ellos, será difícil de atrapar, pero el tráfico descuidado y los matará, según su plan. Primero debe ocuparlo en una habitación secreta. A continuación, Ascor lo envenena para paralizar su sistema nervioso y sus luchadores lo agarran, mientras que Robertson espera los momentos adecuados, lo congela. Y con la ayuda de un mecanismo, no lo encierre en una célula capsular. James dijo que el plan era realmente bueno, y preguntó cuándo comenzarían a actuar, pero Ascor en ese momento solo se rió porque ahora todos saben sobre su habilidad especial. El comandante dijo que no se puede permitir que la gente siga muriendo, mañana ya llevarán a cabo la captura del clan. El comandante bajó en algún lugar del sótano, justo al lado estaba el mismo jefe de la base. Está claro que a pesar de que el hombre tenía un plan, pero aún así inspiraba algo de miedo en él. El jefe misterioso preguntó si el comandante realmente va a matarlo y acabar con todas estas muertes. En este momento, el jefe es prácticamente el comandante de un chorro de agua muy fuerte, pero en este momento está cubierto por James, a quien no le importó porque sabe cómo endurecerse. James se puso frente al comandante y le ordenó que se retirara y estaba listo para meterse en una pelea con el jefe. En la mirada del jefe se vio que no entendía lo que iba a pasar, pero también estaba listo para todo y para todos los que pudieran venir ahora. Y mientras tanto, como estaba previsto según el plan, Ascor voló con un bastón en el capítulo y estaba a punto de envenenarlo con un bastón. Pero no fue hasta que Ascor trató de golpear la cabeza, calculó todo y prácticamente lo golpeó con un chorro de agua, pero Mason lo notó a tiempo y recogió a Ascor. El hombre se rió y se alegró de que mi hijo lo durmiera, informó que si no fuera por el chico ya habría terminado, y en ese momento lo acarició en la mejilla con sus manos. Bueno, James no tenía tiempo para hacer bromas, estaba seriamente decidido a ganar. Resultó que en la lucha de alguna manera no a su imagen, el jefe pudo causar arañazos, sí pequeños, pero aún así es un rasguño en una persona que tiene la capacidad de congelarse. Después de una fracción de segundo, lo golpeó directamente en las costillas. Está claro que el hombre se sorprendió de esto, no podía entender cómo la cabeza podía perforar su cuerpo sólido, pero el hombre informó que el líquido de alta presión es grande y la velocidad de rotación es capaz de perforar y algo confirmado. Mientras tanto, Robertson corrió en ayuda de su hermano, comenzó a congelar el agua, pero aún ayudó, el capítulo incluso dio un paso atrás. Parecía que no estaba contento con todo esto. Y por el chico, también, se vio que estaba un poco pensando en hacerlo ahora también. Pero una vez más, Mason tiene tiempo para recoger a su aliado del jefe. Mientras tanto, mientras la cabeza estaba concentrada sobre cómo Mason se llevó a un aliado, o James estaba listo para darle el golpe final más poderoso durante el día. Lo que hizo en una fracción de segundo. El hombre gritó a todo el local que había roto la forma de la cabeza. Y eso significaba que ahora la salida de Roberts, que tiene que congelarlo. En principio, Robertson comenzó a realizar su tarea después de unos segundos. Bueno, algo aparentemente salió mal de acuerdo con el plan, y esta reunión de agua se convirtió en una especie de huracán, fue por eso que hizo retroceder a Roberts. Después de que mi hijo pidió o murió la cabeza, le respondieron que se había disipado para que el chico no pudiera congelarlo. El comandante ordenó vigilar todos los agujeros en las entradas y salidas, no se le puede permitir irse. Y la cabeza en este momento comenzó a tomar la imagen de una persona. Ahora la imagen de la persona era un poco extraña, porque el agua no era azul como todos estamos acostumbrados a verlo, sino negro oscuro. Incluso Roberts no podía entender lo que el capítulo estaba tratando de hacer. Y el comandante informó que las cosas están mal, que va a utilizar la misma técnica. Después de eso, el comandante ordenó a todos que sacaran sus escudos y se levantaran detrás de la barrera de las cuentas. Y el jefe aparentemente ya comenzó a usar algún tipo de técnica. Después de 2 segundos, comenzó a meter un chorro de agua en el pecho de todos antes de que lo golpees. Incluso logró clavar al comandante. La cabeza incluso intentó perforar a James, pero no tuvo éxito. Les dijo que todos se pusieran detrás de su espalda, ya que resultó que el jefe aumentó el número de chorros de agua, por lo que su fuerza se hizo más pequeña, ahora su cuerpo puede hacer frente. Y el jefe aparentemente no iba a detenerse.
El comandante gritó que todavía estaba allí, y dejar que todo el mundo ataque ahora, después de esta técnica se vuelve más débil por un tiempo. En 10 segundos, el agua volverá a estar en el estado en el que estaba al principio, castigó a Oscar y más bien lo congeló. Después de eso, le pidió a Mason que lo empujara. Ya estaban prácticamente en este globo de agua, por así decirlo. El hombre en este momento no vio nada, no escuchó nada. El hombre en este momento no vio nada, no escuchó nada. El chico debe tener tiempo para congelarlo por completo durante estos 10 segundos, lo que puede castigar a alguien con una acción increíblemente difícil. El hombre todavía no sentía nada, pero ya se podía ver que alrededor de su cara flotaban rocas de hielo, por así decirlo. Era como si el chico estuviera a punto de terminar. Mason gritó que todo estaba bien. Aparentemente el propio Roberts no lo creía, en su opinión era evidente que estaba nervioso. Aunque esta cúpula de agua ya estaba cubierta de hielo. Robertson dijo que el caso era malo, el hombre aceleró la circulación del agua, por lo que la congelación se desaceleró. Poa Robertson estaba en un malentendido de lo que tenía que hacer ahora, Oscar le dijo que no se preocupara, y él lo ayudará, no se escapará. Después de eso, el hombre comenzó a enviar algo de su energía a la bola helada. El líquido se dispersa rápidamente, por lo que su veneno no puede extenderse por todo su cuerpo, y ahora la situación es perfecta. Este yo no lo hace dormir para siempre, y sin su antídoto nadie lo salvará. Después de unos segundos, el hombre ya había terminado sobre la sugestión de veneno en el hombre. Al final de la guerra, el comandante se alegró de que finalmente pudieran derrotar al bárbaro. Y ahora nadie amenazará a su ciudad con nada a su alrededor. Todos los presentes decidieron reunirse y celebrar esta gran victoria. Los comandantes comenzaron a agradecer a todos los involucrados por su ayuda. Como agradecimiento, prepararon estos deliciosos platos para ellos, los míos claramente no les gustaban. Y, por supuesto, que cena sin la compañía de las chicas, después de lo cual el comandante les dijo a las chicas que entraran. Todos los hombres miraron a las chicas con cautela al principio. Las chicas eran realmente toda una belleza increíble. Después de una fracción de segundo, el hombre literalmente nadó de estas chicas, y ya estaban discutiendo quién sería. Robertson y Oscar inmediatamente comenzaron a coquetear con las chicas. Un extraño pregunta a mi hijo o es él un héroe extra, también lo llamó joven, y ese tipo se rió un poco. Y Becca en este momento claramente no estaba contenta con todo esto, como era de esperar, los hombres son simplemente repugnantes. Después de una cierta cantidad de tiempo, todos los hombres ya estaban casi inconscientes, por lo que el comandante decidió que las chicas deberían llevarlas a las habitaciones. Mi esposa llevó a 2 chicas a la habitación. Una de las chicas se preguntaba qué tipo de chico es lindo, bebió todo sobre una gota, y ya estaba intoxicado, y la otra chica informó que él era su gusto. Se dieron cuenta de que, probablemente, es desagradable dormir tan sudoroso, necesitas limpiarlo. Durante un tiempo, Robert también coqueteó con 2 chicas, y después de una fracción de segundo, sus cosas volaron por la habitación. Y Oscar les dijo a las chicas que eran muy bonitas, justo su tipo. Por el contrario, le tenían miedo, pero les pidió que no tengan miedo porque no haría nada malo. Y en ese momento, 2 chicas fueron sacadas por la puerta. Al final resultó que era James, quien les agradeció por lo que pasaron, pero les pidió que regresaran a sí mismos. Para ser honesto, se esperaba que James no jugara al menos juegos sucios, porque se ve que es una persona muy seria y decidida. Después de eso, cerró la puerta justo delante de las caras de las chicas. Y las chicas en este momento realmente exprimieron el suelo de la cocina del chico. Creían que dormiría hasta la mañana, el comandante les dijo que le aseguraran un buen descanso, pero duerme un número fuerte, por lo que no podrán cuidarlo. Llegaron a la conclusión de que simplemente lo limpiarían y se irían. Una de las chicas no creía que pudieras dormir tan inquieto, parece que hoy no volverán a ellos mismos. Después de un tiempo, Misano cargó besugo directamente en la cara. Está claro que se echó a perder de inmediato de tal, en primer lugar, más, y en segundo lugar, el Soc, inmediatamente preguntó quién lo hizo. Al final resultó que era Becca que no estaba contento, preguntó o se divirtió bien esa noche, tan cansado que antes del mediodía se quedó dormido, también le preguntó cuánto más iba a quedarse en este lugar. Llamó al chico un pervertido, ella comenzó a tirar de sus oídos y le castigó con vida para levantarse. El chico no podía entender por qué de repente se volvió tan enojado, al principio se llamaba su hermano Mason. Mientras tanto, James y Robertson paseaban por la base matutina. Xenia le preguntó a su compañero o si estaban bien,
porque caminaba todo el tiempo y se aferraba a su espalda, y terminó ligeramente con dolor. Levantando el dedo hacia arriba, dijo que todo estaba bien. El comandante les preguntó a todos si se iban tan rápido, también les sugirió que se quedaran un par de días. James dijo que no pueden y que todavía tienen muchas otras cosas que hacer, deben regresar a su organización lo antes posible e informar sobre el trabajo realizado. Mason ha registrado todos los productos necesarios en su base, así que ahora tiene que ir a buscarlos en algún lugar en 3 días, les enviará todo. Oscar me dijo que estaba en el comercio, que estaba desperdiciando su talento, que le sugirió que se uniera a mí, que ve que tiene potencial. Si va con él, le enseñará una forma rápida de evolucionar aún más, su familia tiene una técnica secreta que ayudará a hacer un gran avance rápidamente. Pero Robertson le dijo a mi hijo que no le creyera, si realmente tuviera esa técnica, todavía estaría en un rango tan bajo, como resultó que el hombre ya había tomado a un chico joven de alguna manera, y nadie todavía sabe dónde está ahora. A pesar de esta conversación, James le puso un walkie-talkie al chico, por alguna razón, aunque Mason estaba fuera de tiempo normal, pero aún así preguntó qué era. James dijo que era un Valkyrie, tal que para que pudiera comunicarse con él en cualquier momento, su organización necesita gente como él, si el tipo piensa unirse a ellos. Solo déjalo en contacto con él y él le dirá su ubicación. En esto tenemos que despedirnos, nos vemos pronto. 3 días más tarde, un hombre corrió por la base, claramente en algún lugar con prisa. Se asfixió un poco en una habitación. El hombre dijo que Mason había llegado. El comandante se sorprendió de que el chico obtuviera todo lo necesario tan rápidamente. El hombre le pidió que saliera y lo mirara por sí mismo. Después de todo, resultó que sus productos estaban en 3 camiones, lo que no puede sino sorprender. Al final resultó que el hombre bebió y le dijo al chico una lista completa de cosas, y él trajo todo directamente, incluso en solo 3 días. Mason le dijo al comandante que el camión era todo lo que había pedido, y agregó que era hora de descargarlo todo. Después de un tiempo, la gente en la base ya ha terminado de descargarlo todo, realmente es la primera vez que ven tanta comida. Ahora tienen tantas semillas y fertilizantes, su propio sistema de suministro será completamente, que bueno, solo necesita crecer, y luego, en un año, la gente de su base ya no tendrá que morir de hambre. El comandante le preguntó a un hombre o a un hombre celestial de dónde sacó tantas cosas, también de excelente calidad, es realmente increíble. Está claro que el chico informará que no puede decir esto, bueno, en cuanto a las semillas, la comida y otras cosas, traerá tanto como se le pida, lo principal es obtener su pago por ello. El comandante sacó una bolsa de joyas, frente al tipo, y le dijo que era su tarifa, que habían acordado. Bueno, el tipo estaba muy indignado, realmente había muy poco, no trajo hasta 3 camiones, preguntó o el comandante estaba tratando de engañarlo. Pero el hombre no podía entender por qué el chico estaba tan enojado, porque es una bolsa entera de cristales, preguntó o el chico no había oído hablar de tal cosa, es muchas veces más caro que los núcleos, que inicialmente le prometió. Al final resultó que en un cristal, contiene 100 puntos de habilidad. El chico se sorprendió de que en un comedero tan pequeño, un centenar de puntos de habilidad, es 50 veces más caro que el núcleo, y es una cosa increíble. Pero luego el hombre recordó que le había prometido al chico y le pidió que lo siguiera. La verdad es que no encontraron mucho oro en la base, voltearon toda la despensa y finalmente encontraron algo. El hombre sacó al chico toda una caja con lingotes de oro, dijo que esto es todo lo que tienen hermosas, para esto es suficiente. El chico ya se iluminó los ojos de lo que vio, dijo que era más que suficiente y agradeció al hombre. El chico les dijo a las chicas que tenía que salir por negocios, regresaría en un par de días. La chica preguntó si traería otro conejo blanco, de lo contrario ya se había comido todo. El chico ya estaba sentado con esta caja de oro en su habitación, se dio cuenta de que esta caja es aún más pesada que simplemente, y por supuesto, incluso en él se vio que era más masivo que yo que el pasado. El chico notó que había una imagen impresa en la tapa. Bueno, no parece que se imprima, parece que se hizo una tapa de la imagen real, incluso hay una firma. Al final resultó que era una pintura del propio Picasso, pero el chico no reconoció este nombre, pensó que era un nombre muy extraño, pero le gustó mucho la pintura. Dado el analfabetismo de vender una pintura de un gran artista, simplemente decidió colgarla en su habitación para el interior. Y en ese momento, un hombre con un cigarro cubano en la boca informa que se trata de un cuadro de Picasso y en un directo fascinante, vale exactamente el gasto de 200 millones,
El subordinado informó que esta noche habrá una reunión entre Emma y el candidato a novio que el hombre eligió. En principio, como ya estaba claro que era el padre de Emma, le pidió al subordinado que se asegurara de que todo saliera bien, que no dejara que nada se tirara. El hombre le preguntó qué hacer con Mason. Nunca descubrieron de dónde había obtenido 20 lingotes de oro, que había intercambiado recientemente en su banco. Si reportan todo a la policía, entonces ya no podrán investigar este caso ellos mismos. Pero el hombre me dijo que tenía que informar a la policía, dijo a los empleados que me aprobaran la operación, ya que pudo obtener tanto oro en tan poco tiempo, entonces obviamente tiene sus propias fuentes, su negocio está lleno de oro, por lo que no lo tocarán por un tiempo, pero él y Emma definitivamente no estarán juntos según su padre. Creía que su marido solo podía ser un hombre capaz, y en este momento, la niña y el chico ya se habían reunido. Informó que no sabía si le gustaba el restaurante elegido por él, a lo que ella respondió fríamente que no. El chico informó que le informaron que la niña estaba constantemente en casa últimamente y le preguntó si no quería ir a la isla de su familia por un par de días, allí es muy bonito. Pero ella se negó de nuevo al chico, y le dijo que no estaba interesada. Pero el chico siguió insistiendo, le preguntó a dónde quería ir. A menudo está en viajes de negocios, me haré reuniones, así que me guío bien en el extranjero, pero de nuevo le dijo que no quería ir a ninguna parte. Pero la chica ya no podía soportarlo y decidió decir todo como es. Su padre le dijo que se reuniera con el chico, ella no planea continuar con el chico en el futuro. Además, se rumorea que el chico es un amante de jugar y dejar de fumar, por lo que no tiene que construir un caballero, ya que ya han cenado. Ella ofrece ya no perder el tiempo. Luego se despidió del chico, le echó miradas condenatorias y la llamó ingrata. Después de un tiempo, la chica llegó a la casa. Mi padre me dijo que sabía cómo había ido la cena. Al instante se sorprendió ante la presencia de su padre en su casa. El hombre dijo que no se habían visto en mucho tiempo y le preguntó si ni siquiera lo llamaría papá. La chica le dijo a su padre que se fuera si no tiene nada que decir. Este es su apartamento, si él también viene la próxima vez sin previo aviso, llamará a la policía. El padre dijo que si la niña continúa resistiéndose a él, entonces todos los candidatos cuidadosamente seleccionados por él simplemente se resolverán con horror, y su padre no será fácil. La niña se enfureció, su padre la trata como una cosa que se puede cambiar por algo de valor, él sabe perfectamente que le gusta otra. Y tú me dijiste que mi hijo no es excepcional en absoluto, no la hará feliz, no se atrevería a entregarle su negocio, tarde o temprano no lo hará. Así que debes elegir un receptor digno. Pero la niña no podía entender lo que su padre decidió, que mis sueños no eran dignos, él tampoco era una persona sobresaliente en su juventud, a ella no le importa a quién quiere transmitir su herencia allí. Ella quiere salir de esto, a quien ella elija. Le preguntó si era necesario que Mason muriera, porque él ya le había dicho que desaparecería para siempre si ella no lo obedecía, que ella simplemente hiciera lo que él decía. Él se esforzaba por su futuro. La niña creía que su padre quería traerla, al igual que su madre. Ella le informó que este era su verdadero propósito, él quería que la niña también se ahorcara. Y tales palabras, el hombre vino no solo en desconcierto, sino también en rabia, le castigó a callar. La niña comenzó a acusar a su padre de que su madre se había vuelto loca. Después de tales palabras, el hombre claramente no pudo soportarlo, y le recetó besugo a la niña. Después de eso, hubo un silencio sepulcral entre ellos. Y en este momento, el chico en su habitación estaba haciendo una lista de lo que necesita comprar mañana. Parece que ya ha hecho todo, pero se acordó del conejo blanco. En ese momento, alguien anotó su apartamento. El chico se preguntó quién podía venir a él en un momento tan tarde. Resultó que era Emma. El chico le preguntó a la chica por qué ella no cogió el teléfono cuando él la llamó. Él quería ir a verla mañana. También agregó que la niña no se preocupó, necesitará menos de un año, ganará suficiente dinero y luego su padre definitivamente lo aceptará. Pero la chica no escuchó especialmente al chico, después de lo cual lo besó apasionadamente. Después de eso, ella comenzó a quitarle la camiseta, pero el chico la detuvo. El chico notó que la niña tenía una expresión facial extraña, le preguntó si le había pasado algo o estaba relacionada con su padre. Pero la chica le pidió que no discutiera esto, solo que el chico no saliera de su ojo hoy. La chica dijo que a pesar de que no se habían visto solo un par de días, pero ella echó de menos al chico, le pidió que la abrazara firmemente. Está claro que todo se fue al sexo. La chica dijo que quería recordar el olor del chico.
El chico no podía creer que hoy llegaría el día en que se despediría del estado de virgen, además de que le sucedería a su ser querido. Emma le pidió al chico que se desabrochara el vestido, lo que básicamente hizo en unos segundos. Ella le agradeció por eso. Tanto la cara como la figura de Emmy son simplemente impresionantes, por su carácter es amable y suave. El nombre del chico es Mason, nunca ha sido tal que en sus más de 20 años de vida, ella nunca volverá a ser la misma. Porque ahora tiene a Emma, ella es amable y dulce, y trata al chico mejor que nadie en el mundo. Él estaba tan feliz de que ella se enamoró de un tipo normal como él, hoy él la protegerá y la hará feliz. Bueno, de alguna manera inimaginable e incomprensible, Emma simplemente desapareció. Al final resultó que dejó una carta en la cama. Dijo que las chicas necesitan ir muy lejos, pero ella no puede decir dónde, quiere deshacerse de las cadenas de su padre, pero no quiere que él rompa su ira contra el chico, por lo que necesitan separarse por un tiempo. Pero la niña no huirá de su ser querido, ella necesita ganar fuerza para ser capaz de vencer a su padre, entonces ella definitivamente regresará para que el chico no la olvide. Ayer tomó la iniciativa. Fue simplemente inolvidable, le pidió que no se retirara a nadie mientras estaba fuera, y asegúrese de esperarla. Está claro que el chico no durmió estupor después de esto. Después de un tiempo, parece que el tipo asesinado llegó de vuelta. Está claro que inmediatamente corrieron hacia él, comenzaron a preguntar qué sucedió, por qué tenía tal expresión facial. El chico informó que en la mochila de todo lo que obtuvo, y la comida de la última vez, por lo que la comida es suficiente para un par de meses, seguro, todo este tiempo no estará allí, pidió que se protegiera. La chica preguntó si el chico no debería ir a cambiar todo esto, él quería cambiarlo todo por oro o algo así. El chico informó que le rompieron el corazón, así que no está de humor y ya no necesita oro. Está claro que después de las palabras de corazón roto, las dos chicas se sorprendieron. Y el mío no se dio cuenta de inmediato de que el chico todavía tenía una novia. El chico dijo que ya no tenía novia, porque ni siquiera se conocieron realmente, y ella se fue, ella ni siquiera se despidió normalmente. También borró el número, y ahora el chico no sabe dónde buscarla. Después de que el chico compartió su estado de ánimo, se fue. Pero Becca no podía entender lo que el chico es, no podía entender por qué tomar todo tan cerca de su corazón, solo tiene que encontrar a otra chica y todo, pero el chico informó que no podía entender. Solo le rompieron el corazón, no está de humor para ir a buscar uno nuevo. La chica agarró la mano del chico. Después de eso, en el sentido literal de la palabra, pusimos su mano en su pecho, con las palabras de que a todos los chicos les gusta, deje que el chico piense que es un agradecimiento por el hecho de que, él comenzó con su conejo blanco. El chico tenía sensaciones extrañas, la cara es típica de Beck, pero su forma es impresionante. La chica informó que el tiempo de su marido había terminado, el chico se preguntó por qué tan rápido. La chica estaba confundida por las palabras del chico, porque había pasado un minuto entero. El chico se puso la cara, y te diré que el estado de ánimo no ha mejorado en absoluto. Entonces Melanie decidió actuar. Ella le preguntó cómo era la idea del chico sobre un minuto más de ella, aunque su tamaño es más pequeño. Él especificó o puede elegir otro lugar. Después de eso, la niña preguntó sobre qué lugar estaba hablando, señaló el culo de la niña. Después de eso, comenzó a tocar el lugar íntimo de la niña. La chica solo le pidió al chico que golpeara más fácilmente. El subordinado especificó al comandante o está seguro de que es necesario hacerlo. Después de todo, derretir esta enorme bola de hielo para extraer el núcleo puede ser peligroso, si en el proceso de descongelación se despierta repentinamente, las consecuencias serán terribles. Pero el comandante dijo que la base más cercana no los tocó, porque la mala fama asustó a todos a su alrededor, ahora saben que está encerrado, si no extraen la fuente de su poder para su propio bien, simplemente destruirán su base, como muchos otros. El comandante le ordenó que encontrara a Mason y le dijo que ya había preparado todo. Después de eso, el subordinado comenzó a cumplir la orden. El comandante ni siquiera sabía lo que la cabeza tuvo que pasar para convertirse en un loco, pero se volvió loco a tiempo. Durante tantos años estuvo en contra de la expansión del territorio, se conformó con lo que hay, pero con esa fuerza podría liderar toda la base circundante, es indeciso y, por lo tanto, no encaja en el papel de proconductor. Así que ahora debería darle su poder de comandante. Con la ayuda de la fuerza, él dirigirá todas estas tierras y las quemará para sí mismo. En ese momento, la chica dijo que se había acabado el tiempo, y el tipo escuchó que algunos sonidos se desgastarían de su mochila.
Las chicas no podían entender qué tipo de sonido provenía de la mochila. El chico comenzó a inspeccionar la mochila. Resultó que era un walkie-talkie que James le dio al chico, pero por alguna razón, Becca revivió muy maliciosamente y castigó al tipo de no contestar el teléfono. Después de todo, si responde, pueden interceptar la señal y averiguar su ubicación. Pero el chico decidió que ya iba a coger el teléfono, simplemente se alejó y respondió. Después de una fracción de segundo, ella salió corriendo a la velocidad de la luz. Corrió un cierto número de kilómetros y llegó a la parte superior de un edificio. En su opinión, esa distancia es suficiente. Después de que el chico no respondiera a James, se disculpó porque aún no había pensado en su propuesta de unirse a la organización. El hombre dijo que no lo llama por eso, necesita su ayuda, por supuesto, recibirá una recompensa adecuada por ello. Tienen algo que sucedió aquí y por lo que necesita su ayuda inmediata, un enorme montón de zombies rodeados de su comida, y de hecho, estaba en las calles llenas de cientos y miles de zombies. Había un número increíble de ellos. El hombre dijo que el chico llegó rápidamente, también agregó que estaban en la intersección de las calles X e Y. El chico rápidamente se dio cuenta de dónde tenía que ir. En ese momento, un grupo de personas rodearon a los zombies, ya se estaban quedando sin municiones. Entonces uno de ellos informó a los demás que no se preocuparan por toda la base, informó que ya habían pedido ayuda y todo estaría bien. Y el chico en este momento se aceleró tanto que apenas pudo frenar en el puente caído. Al llegar al lugar, el chico no podía entender por qué no había un alma aquí, porque debería estar aquí. Después de una fracción de segundo, el golpe más poderoso lo presionó contra el suelo. El golpe fue tan fuerte que el tipo literalmente se hundió en el suelo. Una mujer musculosa dijo que el chico al que llamó James no tuvo reacción, pero Robertson le pidió que no mirara el hecho de que él es un novato, en el momento decisivo mostrará su fuerza, porque lo vieron todo con sus propios ojos. La mujer dijo que aquí van a averiguar, o el tipo es un burro o un caballo de pura sangre. El conductor dijo al comandante que hoy tienen una gran captura, quien hubiera pensado que solo encontrarían medicamentos. El mandatario seguramente se alegrará de eso. Desde que murió Quiche, el cargo de juez supremo está vacío. El conductor consideró que es posible que cuando regresen el comandante pueda convertirse en juez supremo, pero informó que él solo está haciendo su trabajo y el resto lo tendrá. Mientras conducían e ingresaron a la conversación en lugar de chocar contra algún automóvil. El golpe fue realmente fuerte, porque los compañeros casi se salieron del auto. El conductor dijo que el asunto era malo, porque estaban rodeados de zombies rojos. Inmediatamente salieron con el coche y abrieron fuego contra los zombies. Pero eran bastante difíciles de conseguir, esquivar todas las balas. Después de eso, el conductor de alguna manera inimaginable estiró su brazo, así que pudo abrazar completamente a los dos zombies. Dijo que ahora no iban a ninguna parte, y ordenó a todos que dispararan contra ellos. Fueron capaces de matarlos, la suerte de que los comandantes estaban con ellos, pero resultó que estos zombies perforaron el tanque de la máquina. El comandante dijo que no hay nada de malo en esto, ordenó transferir todas las cosas de este auto al resto, y todos cabrán, pero deben darse prisa para llegar a tiempo a la unificación de la estructura de la Gran Tierra, antes de mañana por la noche. Al final resultó que una multitud de zombies estaban casi cerca de ellos, a 800 metros de aquí, y, de hecho, la horda de zombies se acercaba a ellos. El comandante le ordenó que pusiera todos los medicamentos en el auto y se fuera, pero uno de ellos dijo que aún quedaba allí. Pero no tienen tiempo, si los zombies llegan a ellos no sobreviven, con la gasolina que decidieron averiguar más tarde. El conductor le dijo al comandante que el combustible estaba a punto de agotarse, después de lo cual el hombre ordenó detener el automóvil. Después de que todas las personas bajaron del vehículo, insertaron una especie de línea, el comandante se preparó para informarles. El comandante le preguntó cuánto combustible había en sus autos, a lo que le respondieron que alguien tenía 10 kilómetros y alguien tenía 15. El comandante dijo que sabe que todos no han descansado durante varios días y noches seguidas, pero ahora es imposible relajarse, la asociación está a 30 kilómetros de aquí, por lo que necesitan obtener combustible. A 5 kilómetros de ellos en la otra dirección que debe ser, el comandante adjunto llevará a cabo un grupo más pequeño para encontrar combustible, y el comandante del otro grupo llevará a los suministros más lejos cuando el grupo ha terminado debe alcanzarlos. Después de eso, comenzaron a cumplir las órdenes del comandante, comenzaron a caminar por la ciudad abandonada y drenaron la gasolina de los autos que estaban allí. Prácticamente han terminado. ¿Piensan que es suficiente?
Necesitaba alcanzar al segundo grupo, pero de repente, los segundos se fijaron, una multitud de zombies se lanzaron sobre ellos. Inmediatamente abrieron fuego contra los monstruos y trataron de escapar con todas sus fuerzas. Algunos de los luchadores ya habían sido mordidos, pero otros no tenían tiempo para hacerlo, tenían que correr. Resultó que justo en la dirección en la que se dirigió el grupo de personas también eran zombies, los rodearon por todos lados. Decidieron que correrían arriba, no tenían que disparar, entonces el sonido podría atraer aún más zombies. Al mismo tiempo, se ofendieron y trataron de disparar contra la invasión de zombies. No podrán entrar en la carrocería, los chicos tuvieron que respirar mientras pudieran. Pero en este momento, los zombies ya los habían descubierto y comenzaron a golpear los edificios, por lo que además se quedaron sin balas, todos tenían un estado de ánimo muy deprimido y estaban listos para la muerte. Y los zombies en este momento estaban listos para destruirlos en una fracción de segundo. El hombre informó para que los demás no se preocuparan, todo el mensaje básico es que ya habían pedido ayuda y todo estaría bien. James comenzó a explicar un plan para distraer a los zombies para que pudieran ayudar en el grupo. James dijo que él y Mason iban a ir juntos, y una vez que el camino esté despejado, saca a la gente de allí. Desde los altavoces comenzó a tocar algo de música sobre el hecho de que alguien ama las vastas extensiones donde las flores crecen al pie de la montaña. El conductor bromeó diciendo que los zombies captaran el ritmo, esto y las melodías son imposibles de resistir, y la canción no se sale de la cabeza. Sin embargo, lograron distraer a los zombies, ahora es el turno de Mason y James. El chico no podía entender por qué todavía había un montón de zombies aquí, pero resultó que algunos zombies son sordos, tienen un montón de series o algo así. James dijo que estaba conteniendo a los zombies, y el chico tiene que salvar a la gente, después de lo cual comenzó a abrir la puerta del edificio. El chico comenzó a informar que vinieron en su ayuda, y que pronto se le ayudó a abrir. Al abrir la puerta, el chico vio la silueta de un hombre frente a él. El tipo se sorprendió mucho con el hecho de que el comandante es solo uno, preguntó si no debería haber más de 10 personas aquí, ¿y por qué está solo aquí? Y en ese momento, otro grupo llegó al techo del edificio. Robertson se quejó de que estaba cerca, un poco más no volverían, ser cebo es muy peligroso. El chico tampoco podía entender por qué el comandante solo uno, preguntó o los demás no pudieron ser rescatados. El comandante comenzó a decir que estaban transfiriendo suministros y en el camino tendieron una emboscada a la base Jo-4, solo los comandantes sobrevivieron de su grupo y mataron al resto, huyó de ellos. Finalmente cayó directamente en la pata de los zombies. Robertson estaba muy confundido con el hecho de que inicialmente solo el comandante debía ser salvado, y no había suministros con él, si lo supieran, no habrían destilado tanta fuerza, un hombre habría sido suficiente para salvarlos. Bueno, la verdad es que un pequeño grupo de su escuadrón fue en busca de combustible a 5 kilómetros de aquí, pero también están rodeados de zombies, él espera que puedan salvarlos. Pero la cabeza de la asociación les pagó solo por una operación de rescate, para otra caricia necesita un copago. El comandante está muy indignado porque la situación es crítica, si no se salvan, entonces definitivamente no sobreviven, les pide que paguen sus propias reservas de alimentos tanto como sea necesario. En ese momento, mi hijo dijo que ayudaría al comandante, pero Robertson lo interrumpió y le dijo que hablara por sí mismo, porque no estaban de acuerdo con nada. El chico decidió recordar que Robertson dijo que ahora estaría en deuda con el chico, si todos juntos salvaran a esas personas, estarían en paz. Robertson suspiró y dijo que ni siquiera sabía si el tipo era astuto o simplemente un buen hombre. Además, es solo un tipo en deuda con él, casi el resto también, pero James lo interrumpió y le dijo que entendió todo y ahora van a salvar a la gente. El chico no podía entender por qué James de repente estuvo de acuerdo, porque cada operación de este tipo es un gran riesgo, preguntó o el hombre entiende lo que correrían peligro. Todo este diálogo interrumpió a los zombies que aterrizaron en el borde del edificio. Robertson lo vio de inmediato. Al menos 2 zombies estaban de pie y miraban a un grupo de personas y claramente estaban listos para atacarlos. Pero una mujer y un hombre con un sombrero extraño, no tenían miedo de esto, tenían una mirada, por el contrario, era muy segura y de sangre fría. James no podía entender de dónde venían tantos zombies rojos, pero la mujer es muy épica y fácilmente con una mano agarró a uno de los zombies por el pelo. Después de eso, infligió una segunda mano el golpe más poderoso al segundo zombie. Su rostro se tiñó instantáneamente de rojo, de sangre. Por supuesto, es inusual que aparezcan montones,
pero para que una multitud así sea muy extraña, es mejor que no desperdicien energía, sino que corran el neumático, no tengan que luchar contra ellos. El comandante, en principio, en este momento los manejó fácilmente. Ella y Mason tampoco lo sentían. Pero no pueden bajar, porque el coche está rodeado de zombies. Robertson estaba muy sorprendido con esto, porque también llevaron a los zombies en la otra dirección. En esta escena vemos que están de vuelta. Ahora hay varias veces más. James pidió a nadie para entrar en pánico, zombies de bajo nivel no subir a esa altura, primero hay que lidiar con los zombies rojos, y allí ya se ven. Algunos de ellos incluso lucharon con la mano, literalmente les cortó la cabeza con la mano. Mason preguntó si habían terminado. A lo que respondieron que ahora están todos muertos, se quedó a pensar en cómo no dejar que estos zombies rodearse. Resultó que se deshicieron por un corto tiempo, en este momento los zombies rojos comenzaron a subir al edificio. A mis hijos te diste cuenta y les dijiste a todos que ya los había visto, estos son los zombies gigantes que encontró cuando llegó aquí. Los zombies gigantes también aparecieron en masa, nunca antes habían visto algo así. Robertson inmediatamente comenzó a entrar en pánico, dijo que ahora todos morirían y esta vez exactamente, en James notó que eran 6. Las mujeres informaron que todo es extraño porque primero fueron atacados por los zombies rojos de tercer nivel, luego la multitud que se llevaron, regresaron. Ahora de repente aparecieron varios zombies gigantes de tercer nivel, generalmente zombies de tales ecuaciones no son un obstáculo para ellos, pero ahora parece que hay una batalla en el agotamiento, y no los rodean al mismo tiempo que los obligan a gastar su fuerza. El comandante se dio cuenta de que toda esta multitud de zombies parece una especie de ataque, y James se dio cuenta de que este es un ataque razonable si el barranco se lleva a cabo un ataque planificado, pero el hombre es más fácil, porque lo más probable es que solo haya una respuesta. Mason preguntó qué quería decir el hombre. Mi tiempo dijo que todos miraran a lo lejos. Creo que hay algo alrededor de este edificio. Al final resultó que, de hecho, se vio que una especie de reunión de viento serpenteaba alrededor del edificio. Como resultó que al comienzo del brote, muchas personas lograron vencer al virus gracias a una fuerte voluntad y deseo de vivir, gracias a lo cual evolucionaron y se convirtieron en una nueva especie humana. Una pequeña parte se convirtió en un monstruo del rey cadáver. Algunos estudios muestran que el monstruo se forma a partir de personas llenas de odio debido al sufrimiento que tuvieron que soportar. El hombre inmediatamente se encontró con él para escapar. Todavía tienen tiempo para irse. James se alarmó porque es un rey de tercer grado muerto y está muy cerca de ellos. Lo que en principio comenzó a hacer Roberts y la mujer. No podían entender cómo los zombies se subieron tan rápido. Tenían que pensar en qué escapar, y la chica los detendría. Ya están todos en el techo, no pueden dejar a una mujer así. Gracias a la capacidad del chico, probablemente será capaz de saltar hasta ese rascacielos. Robertson pidió que se trasladen, y no pueden escapar de los zombies gigantes. El chico cree que debería funcionar, pero solo puede transferir a una persona a la vez, de lo contrario será demasiado difícil. El comandante dijo que contaban con él y que él sería el primero. Y en ese momento, el rey cadáver estaba cada vez más cerca del edificio. El tipo le pidió al comandante que se agachara. El techo se acercaba cada vez más con cada segundo. El chico se preparó para saltar, pero el rey era tan estúpido que comenzó a hacer algunas ondas de sonido poderosas. Esas ondas sonoras derribaron a mi hijo y al comandante. Al final resultó que el chico ni siquiera podía aprovechar la capacidad. Y la mujer en este momento viene sí a la tierra. Con Robertson y los hombres en el sombrero era una situación similar. El chico se dio cuenta de que nadie puede usar la habilidad, lo malo es que necesitan pensar en algo. El tipo inmediatamente se dio cuenta de la bala fatal y le pidió al sistema que usara la bala fatal. Bueno, como resultó que la distancia es demasiado grande, la bala solo tocará el vecindario. Entonces solo quedaba una forma, el tipo le pidió al sistema que gastara todos los cristales y núcleos para mejorar. El tipo no tenía tiempo para hablar y le pidió al sistema que comenzara a mejorar más rápido. En ese momento, Robertson fue arrojado de lado a lado como si estuviera jugando con algún tipo de juguete, y mi hijo en este momento ha mejorado muy rápido y significativamente. La mujer estaba enojada con James, quien la retuvo, ella le pidió con todas sus fuerzas que la dejara ir a ellos. Bueno, al final resultó que había algún tipo de error en el sistema y los procesos de evolución comenzaron de nuevo. El tipo estaba muy enojado con esto y le pidió al sistema que fuera más agudo. El sistema informó que la revolución se ha completado, se ha obtenido una nueva habilidad, la superficie lisa del agua,
el estado de concentración, a la superficie tranquila del agua. La atención se mejora significativamente. El chico nunca se siente, parece que ahora ha descubierto la mejor manera de aplicar las habilidades que tiene. Y en ese momento, Robertson le rogó que lo salvara para ver que quería divertirse con muchas bellezas. El hombre con el sombrero prácticamente se comió vivo, pero Mason llegó a tiempo para él y agarró a los zombies por detrás, con tal fuerza que arrancó la cabeza de un zombie en el sentido literal de la palabra, salvando así al hombre. No podía creer que no estuviera muerto, como es posible, mirando a un zombi caído frente a él que estaba listo para comérselo vivo hace unos minutos. El chico habría logrado un poco más y habría sido tarde. El hombre del sombrero tuvo la suerte de que tenía una cabeza firme. Fue entonces cuando el rey cadáver emitió una nueva ola de sonidos. Después de eso, dirigió el dedo índice directamente a un grupo de personas, claramente significaba que algo malo iba a suceder ahora. El primero en darse cuenta fue Mason, que sabía que tenían que prepararse para algo. Bruscamente con todos los zombies alrededor sucedió algo incomprensible, comenzaron a retorcerse de dolor o simplemente retorcerse de algo incomprensible. Incluso en la llamada había algunos nuevos tipos de zombies, con alas como los murciélagos. Estos mismos zombies comenzaron a despegar y se presentaron al edificio, pero los zombies terrestres continuaron tratando de subir al edificio. El chico no podía entender por qué es normalmente un amigo zombie aprendido a saltar tan alto, la velocidad se hizo más alta. Resultó que la habilidad del rey cadáver número 3, la locura, la habilidad hace que los zombies simples se vuelvan locos, en poco tiempo aumentan su fuerza física, luego explotan y mueren. Los zombies con alas comenzaron a acercarse muy rápidamente. La mujer les dijo a todos que estuvieran atentos, porque necesitan prepararse para rechazarlos. Después de unos segundos, los zombies ya habían llenado el lugar en el techo, pero Robertson se sorprendió un poco de su movimiento, y así fue como los zombies simplemente no les importaban. Después de todo, todos se dirigían directamente a Mason, que en ese momento estaba de pie en medio del desierto y miraba a los monstruos frente a él. El chico vio que ni un poco de miedo, por el contrario, mi mirada era segura y de sangre fría. Después de un tiempo, varias docenas de zombies se lanzaron sobre mí mismo formando así una especie de cúpula de sí mismos. Pero después de una fracción de segundo, una luz amarilla brillante se iluminó alrededor de esta cúpula, que está a punto de abrirse paso a través de ellos. Lo que sucedió en una fracción de segundo, mi hijo dispersó sus fuerzas y así matar a los zombies que estaban cerca de él y en él. El tipo pensó que iba a morir, estos zombies se movieron sobre él en una multitud que asustó. Él utilizó la habilidad solo en el último momento. Y todo este tiempo, los presentes se sorprendieron de que el chico los mató de un solo golpe, no podían entender cuando logró bombear, porque solo los explotó a todos, y su capacidad de supervelocidad. Parece que ahora James ha notado si le preguntó al chico o a él en la cuarta etapa de la evolución. A lo que el chico le dio una respuesta positiva, y por cierto su capacidad no es en absoluto supervelocidad, es solo una habilidad que le dio el sistema, su capacidad de concentración. Concentración, la energía de la mezcla se concentra en las explosiones, causando un daño enorme, aplicando la habilidad superficie lisa del agua el daño puede duplicarse. Robertson todavía no podía entender todo esto, porque hace algún tiempo recuerda que el chico estaba solo en la primera etapa, ¿todo este tiempo les ocultó su verdadero poder? Bueno, como no tenían tiempo, dijo que lo discutirían más tarde, y ahora tienen que huir de aquí, dijo que detendría al rey difícil. La mujer le preguntó si podía hacerlo solo, porque podrían quedarse. El chico dijo que si se quedaran, por el contrario lo molestarían, porque se preocuparía por su inseguridad, pidió no preocuparse por él. También agregó que ella tiene una forma secreta de escapar en caso de que no muera, si no logra derrotarlos, simplemente regresará a su mundo con la ayuda de la transferencia. Y en este momento, se pronunciaron explosiones poderosas y enormes en el edificio. Al final resultó que el chico ha estado luchando con ellos durante 2 horas, todos suben y suben, pero la suerte de que la resistencia de él también aumentó varias veces, durante tanto tiempo ni siquiera se cansó. El tipo esperaba que los demás ya habían huido lejos, para que esta banda de zombies no llegó a ellos, pero todo el tiempo luchó contra ellos en el desgaste, el gasto de energía, ahora para colarse en el asunto en serio. El tipo apuntó su dedo índice al rey de la trompeta justo como él antes de apuntar a sus subordinados hacia ellos. Le preguntó a él o a aquel de tercer grado, creyó que todos estos zombies de bajo nivel lo atacarían, le preguntó si no podía tolerarlo, le pidió que llamara a sus amigos lo que quisiera, de todos modos no lo matarían.
Él mismo debe unirse a la batalla. Como en principio se esperaba, el rey cadáver realmente comenzó a acercarse al tipo a la velocidad de la luz. Pensé que esta cosa lo escuchaba y lo entendía, ahora lo enojó. En Pozo Bob, también destruyó el edificio con un golpe uno, si al menos una vez no esquivas, toda la diversión definitivamente terminará. Al final resultó que también tenía una gran velocidad, caí, aparecí desalojado solo para escapar. Si un zombie es solo en la tercera etapa, y si evoluciona aún más, ni siquiera puede hacer frente a él, es necesario terminar rápidamente la traducción del Gran Rey. Comenzó a recordar que mientras luchaba contra el jefe psicópata, concentraba el agua en un punto para crear una especie de hoja de agua, tal vez si el chico además aplicaba su habilidad de agua suave, lo haría bien. El chico hizo todo lo posible, y ella realmente comenzó a funcionar. El chico lo consiguió. En este momento, el jefe sugirió estar encerrado del mundo exterior. El comandante y Oscar construyeron una especie de cúpula específicamente para él. El extracto secreto de la familia pronto ya ha penetrado completamente en la cabeza, en 3 días será posible extraer su poder. Oscar pidió no preocuparse, ya ha hecho este procedimiento varias veces, todo ha sido exitoso, por supuesto que es la primera vez que lo hace con un grado tan alto, 3 días será suficiente. El comandante no está claro por qué, pero se sorprendió mucho. Mason también se tomó el tiempo de llamar a James y preguntar cómo estaban allí. Como resultó que todo estaba bien, no debería haber salvado a otro grupo de personas. Tal vez sea porque el rey de la trompeta le dijo a todos los zombies que atacaran al chico, pero cuando llegaron en grupo, prácticamente no había zombies en el vecindario. El chico tenía miedo de que algo le sucediera y porque no respondían, no creía que lo hicieran tan rápido. Robertson le pidió que no se preocupara, y sus guardias, lo llamó un tipo realmente rico, les relajó tanto medicamento, casi no había veneno para cadáveres en sus cuerpos. Senia dijo que lo manejarían, pero él, le preguntó cómo estaba la situación allí. Pero Robertson reflexionó lógicamente, los desmontables tienen tiempo para conversar con él, de todos modos, por supuesto, ha terminado el asunto hace mucho tiempo. Y el propio chico confirmó que todo estaba bien aquí. Entonces deberían reunirse. El chico tenía en sus manos el núcleo del rey cadáver que tenía 10.000 puntos de habilidad, él solo quería utilizar los nuevos núcleos, pero ya se había acabado, que podía saber que dentro de este monstruo sería tanto como 10.000 puntos de habilidad, la suerte es tan afortunada. Después de un tiempo, el chico comenzó a toser y sus ojos se oscurecieron. Después de una fracción de segundo, el chico cayó de sus pies al suelo. El sistema informó que el cuerpo estaba agotado y que había un coma. Durante un tiempo, la mujer que viajaba con el comandante estaba ofendida o insatisfecha con algo. Ella no podía entender a dónde los llevaba el hombre, porque la unión de los edificios de la gran tierra en el otro lado. A lo que el hombre respondió que estaban usando esta carretera para transportar alimentos, es más larga en zombies aquí es poco, por lo que es seguro. Al final resultó que, en este momento, justo encima de la carretera al lado y en la parte inferior del automóvil había un psicópata con un juego de rol en sus manos. Como en principio se esperaba en una fracción de segundo, lanzó un proyectil directamente en el automóvil. Y después de un tiempo, lanzó un segundo proyectil. Está claro que el auto no pudo soportarlo. El cuerpo de la mujer fue ahorcado del auto, justo encima de la quema de abajo. Y al final resultó que el comandante pudo elegir el suyo del auto, aunque tosió ligeramente, lo cual, en principio, no es extraño. Al final resultó que el fuego no lo dañó, pero los fragmentos aún cayeron de él, un poco más lo habrían socavado. Como en principio ya no es difícil de adivinar, este grupo de personas estaba con él, inmediatamente comenzaron a disculparse, pero simplemente no tenían otra opción. Sin embargo, estos 4 son tan difíciles de atrapar, si preparas todos a la vez, puedes evitar una pelea con ellos. En cualquier caso, el comandante les dio las gracias, lo logró gracias a ellos, les ordenó regresar al campamento 17. Y el tipo siguió tirándose sobre las piedras todo el tiempo. Después de un tiempo, 2 personas se le acercaron. Al final resultó que eran 2 chicas, una de ellas estaba muy sorprendida de que matara a un rey cadáver de 3er grado. Es peligroso dormir en un lugar así, el chico tiene que llevarse de aquí también. Un tipo muy enojado se despertó con las palabras de dejar dormir a un hombre, no podía entender por qué se rompió bruscamente. Los 2 niños realmente se asustaron del chico y comenzaron a huir de él. Está claro que el chico estaba perplejo, no podía entender dónde estaba. Al final resultó que el chico durmió durante 10 días enteros,
La chica informó que se trata de una alianza de ayuda de escaladores y ella es su jefa Alexa. Informó que se lo decomisaron, porque en la base no se pueden utilizar los medios de comunicación, pero insistió en que le devolvieran el talkie, y agregó que se pondría en contacto con ellos después de abandonar su base. La niña dijo que dolía tal actitud hacia aquellos que le salvaron la vida. El chico no podía entender cómo podía olvidarse de él. Por supuesto, tiene que agradecerles por salvarlos. Me preguntó qué cosas necesitaban, conseguiría cualquier cosa en cualquier cantidad. Preguntó tal vez necesitaban un camión de comida. La chica agradeció al chico por tal generosidad, pero ahora lo que más necesitan es otro, necesitan un guerrero fuerte como un chico, por lo que su unión le gustaría pedirle algo. Dijo que si algo necesita que se conviertan, pero primero tiene que asegurarse de que sus amigos no están amenazados porque está pasando. La chica dijo que él le dice que lo acompaña afuera, luego le darán un walkie-talkie para que pueda comunicarse con sus amigos. Cuando el chico fue llevado afuera, notó que nadie respondía. La chica que estaba a su lado sugirió que podrían haber cambiado el walkie-talkie o simplemente no estaban cerca. En general, necesitan volver a la unión, están esperando un capítulo. Y el tipo pensó en silencio para sí mismo que si seguía así, nunca se iría de aquí. Al final resultó que, todo este tiempo, estaban parados cerca de la legendaria Torre Eiffel en París. El chico no podía entender a dónde la chica lo estaba llevando. ¿No deberían haber ido a Claudia? La chica quería decir, o el chico no quiere ponerse un poco en orden antes de ir a la cabeza. Después de todo, el chico no se ha bañado durante 10 días, y el olor de él es terrible. Ella pidió una ducha primero. La chica dijo que cuando el chico se levantó a la izquierda él ve el baño, ella lo esperará aquí. El hombre fue en busca del alma. Después de que el chico oliera la cabeza de su camiseta, él mismo le preguntó si el olor era tan horrible, y por qué entonces no lo sentía. En la ducha, vio a una chica frente a él, que comenzó a desnudarse. Está claro que el chico se sorprendió al ver frente a él. Inmediatamente comenzó a disculparse y dijo que se había equivocado de habitación. Después de eso, entró en el hombre, en su opinión, en la ducha y comenzó a tomarlo. Tantas cosas sucedieron en estos pocos días que ni siquiera recordó su separación. Probablemente sea mejor dedicarse a algo. Ahora toda la atención debe centrarse en ganar dinero. Quién sabe, tal vez si ayuda a la unión de un escalador, se abrirá un nuevo comprador para él. Y en este momento, mientras el chico estaba tomando un baño, los pies femeninos de alguien comenzaron a entrar cerca de él. Una multitud de mujeres prácticamente desnudas entró en la habitación. Está claro que el chico se rió instantáneamente de lo que vio. No podía entender lo que estaba pasando y por qué las chicas estaban aquí. Cerca de él, una chica pasó, probablemente no lo notó. Comenzó a salir del baño. Parece que nadie está mirando aquí, tienes que salir ahora mismo. Pero no tuvo tiempo de salir a su lado toda la chica, y dijo que el agua estaba tan caliente. Y en este momento, detrás del chico, las chicas comenzaron a divertirse. Una chica entró en la habitación y dijo que su misión en el bloque con éxito y solo gracias a su tubo y el entrenamiento duro, el espíritu valiente de los escaladores les ayudó a permanecer más fuerte día a día. Ella quiere aprovechar la oportunidad porque se reunieron en el baño juntos, donde todos confían el uno en el otro. Ella sugiere luchar desnuda, ver cómo pueden luchar contra el enemigo sin el uso de ningún equipo. La serpiente y la chica dijeron que no podían escapar. Después de todo, ella cerró la puerta con una llave, y para salir de uno de ellos tendrá que ganar y ganar la llave, que se mantiene hasta el final, entonces usted será capaz de salir de aquí. Dijo que tenían 3 minutos para encontrar una compañera. Las dos chicas saltaron de inmediato al capitán, por supuesto que vieron un fuerte aliado en ella. Las chicas se unieron al instante y comenzaron a idear un plan para derrotar a todos. Una de las chicas se tiró al suelo y comenzó a gritar que no había encontrado a nadie y le rogó al capitán que no participara en esto. La capitana se dio cuenta de que había una chica sin pareja. Está claro que ella apuntó su dedo hacia Mason, el capitán le pidió que fuera a ellos. Está claro que el chico estaba muy confundido y no sabía qué hacer. Pero al darse la vuelta, y no frente a sí mismo, vieron a una chica alucinante, como resultó que Mason se reencarnó en cuestión de minutos. Al capitán le dijeron que no era una chica de su escuadrón. El tipo le pidió a alguien que los ayudara allí, entonces no tienen suficiente en el equipo. La comandante recordó que durante los duelos no se puede utilizar una habilidad especial. Y el combate comenzó, las chicas lucharon mejor que la mayoría de los hombres. Durante las peleas, en lugar de escupir toda la ira el uno contra el otro, en el chico,
Ella misma no podía entender por qué nadie lucha con ellos, seguramente no creen que sean el equipo más débil y quieren dejarlos al final. En ese momento, la chica que estaba con el capitán se lamió a ella diciendo que era tan fuerte y que estaba feliz de estar en su equipo. Varias chicas ya habían sido derrotadas y tiradas en el suelo. Quedan 3 equipos, capitán adjunto. El capitán preguntó con qué equipo quería luchar el capitán adjunto. Está claro que esto era esperado, y ella insinuó con gestos que el capitán se acercara a ella. El capitán aceptó la postura de combate, y comenzaron una pelea. El capitán incluso logró atrapar el momento adecuado y lanzar al diputado no lo que es una desviación, sino simplemente a través de sí mismo. Pero el diputado también era hábil y en lugar de caer de sus pies se puso firme en sus pies. Incluso el chico se sorprendió con esto. El diputado comenzó a atacar. Incluso hizo ruido por primera vez en mucho tiempo para golpear al capitán, después de lo cual todos los presentes gritaron o el capitán estaba bien. El capitán aceptó lo que había perdido. Si el suplente hubiera puesto toda su fuerza en el último golpe, habría hundido definitivamente el estado de shock. La suplente estaba un poco agotada por esta pelea y no respondió nada al capitán. Y el capitán dijo que quedaban 2 hombres, que le quedaba derrotarlos, y entonces ella sería la única ganadora. La compañera de Mason le dijo que no iba a funcionar, le sugirió que comenzara primero. Después de una fracción de segundo, levanté mi mano de inmediato y le dije que se estaba rindiendo. La compañera no podía entender por qué lo hizo porque ni siquiera lo intentaron, y él ya se está rindiendo, pero argumentó que no sabe cómo luchar, porque si trata de luchar contra ellos, se rebelará de inmediato. Entonces su compañero decidió atacar solo. Ella acaba de aprender un montón de buenas técnicas últimamente, pero sin darme un solo golpe, la chica se cayó en el suelo y empezó a llorar con las palabras de que había sido ofendida por el capitán adjunto. Y en ese momento, la capitana puso la llave en el suelo. El capitán adjunto le dijo a la niña que todavía estaba entrenando y entrenando. En una fracción de segundo, las chicas finalmente fueron liberadas. Todos ellos después de todas estas peleas tienen mucha hambre y decidieron ir a comer. La capitana dijo que la capitana la perdió a propósito, porque no era como su nivel habitual. La mujer le preguntó de qué se trataba, no se dio a ella. El capitán informó, acariciando a la niña en la cabeza, que aunque se hizo más fuerte, pero todavía no cree en sí misma, también agregó que todos la respetan mucho. El chico decidió que ahora se iban, y luego él mismo se iba. En ese momento, la niña notó que un hilo sobresalía de la toalla del chico. Está claro que después de que ella tiró de este hilo de él durmió una toalla, y vio quién era en realidad. El chico se cubrió de inmediato con sus manos, pero eso no salvó la situación. La niña vio la sombra del órgano sexual del chico. La niña inmediatamente comenzó a llamar al capitán a la habitación, pero solo 2 mujeres volvieron la cabeza. Mason inmediatamente agarró a la niña y corrió a algún lugar con ella. Y el capitán realmente escuchó que alguien la llamaba, pero el capitán adjunto dijo que no era importante que tuvieran que ir a comer. Cerré la boca de la niña con la mano, me pidió que no la gritara y que le diera una explicación, no fue a ellos a propósito. A la chica no le importaba, y ella seguía tirando de sus piernas, pero el chico informó que las chicas deberían calmarse y escucharlo. Sin embargo, al final, la niña pudo calmarse y ahora el chico le pidió que la escuchara. Me dijo que en realidad era un pervertido y comenzó a contarme cómo era. Una semana antes, Becca le preguntó a Melanie si se dirigían a algún lugar y le respondió que buscaría a Mason, porque no había noticias de él durante 3 días. Becca dijo que si poco no va a buscarlo sola, entonces nada saldrá, y ella irá con ella. Base Jo-4. Becca dijo que la base podría saber dónde está Mason ahora, porque desde que habló por el walkie-talkie y se fue, nunca regresó, y James, quien le dio el walkie-talkie, y los demás han estado ayudando a la base. Así que incluso si en esta base no saben dónde está, no pueden preguntarles cómo contactar a James. El comandante escuchó que la chica estaba buscando a Mason, pero honestamente no sabe dónde está ahora. Bueno, será malo si algo le sucede, él es un importante proveedor de alimentos para su base, ahora ordena organizar un escuadrón que irá con las chicas en su búsqueda. No agradeció al comandante por esa ayuda, y después de una fracción de segundo, comenzaron a dejar el café. El bebé es hermoso lo que le pasa a Becca, porque tiene una expresión facial extraña, pero ella ni siquiera lo sabe, simplemente no le gusta todo. El comandante no es lo que parecía la última vez, las fluctuaciones de energía a su alrededor son muy fuertes. Su mirada también es diferente, en general, necesitan saber cómo ponerse en contacto con James y se irán de inmediato.
Y en ese momento, las manos de alguien esposada se sujetaban al pasamanos de la cámara. Al final resultó que las 4 personas estaban encerradas. La mujer informó que aparentemente este comandante los ha estado reteniendo aquí durante una semana, solo están siendo alimentados y no explican nada, y tal vez finalmente diga lo que necesita. Un hombre con un lollipop en la boca dijo que la mujer era igual de mal genio. ¿Cuántas veces se le dice, si hay un problema, siempre se puede discutir con calma? Con estas palabras, todos los presentes estaban un poco en estado de estupor, porque él simplemente no se dedicaba a discutir con calma, sino que simplemente los encerraba en una celda. Al final resultó que su propio jefe se rebeló ante ellos. Mientras tanto, Poco y su hermana escaparon de la base. Si bien dijo que los centinelas se están dando la vuelta, es más probable que tenga que huir. En ese momento, Ascor preguntó si el comandante simplemente les dejaría irse. Si ellos los obligaran a quedarse, esto solo despertaría más sospechas, y él realmente esperaría que mi hijo no corriera peligro, ya que puede obtener tantos alimentos en poco tiempo. Entonces definitivamente tiene muchas fuentes abundantes, mientras le suministre alimentos, no dependerán de la unión de las estructuras de la Gran Tierra. Además, el comandante ya les dijo a sus hombres que siguieran a las chicas, si sucedía algo interesante, se les informaría. Las chicas en este momento comenzaron a alejarse cada vez más. Las chicas cruzaron el auto y comenzaron a ir a algún lado. Becca le dijo a su hermana que descansara porque había estado conduciendo toda la noche, e incluso Melanie estuvo de acuerdo. La chica informó que estos fideos son simplemente deliciosos, si no fuera por mi hijo, Melanie ni siquiera se enteró de que había tantas cosas deliciosas. Que tan fuerte de la nada, la niña le preguntó a la hermana si todavía siente algo por él o si le gusta. Pero ella misma no sabe lo que es cuando a alguien le gusta. Desde la infancia solo se preocupó por una cosa, y la seguridad y la supervivencia de su hermana, pero desde que apareció Mason, ya no tienen que arriesgar su vida en busca de comida. Ella está muy agradecida cuando está cerca, toda la tensión y la ansiedad se evapora, y de alguna manera se calma imperceptiblemente. No había noticias de él durante tantos días, solo hay que pensar en lo que tenía en mente, o se cansaron de él, y él mismo decidió irse. Sea como sea, la chica quiere verlo de nuevo. La niña le preguntó a su hermana por qué su relación con el chico cambió repentinamente, porque al principio ella generalmente quería matarlo. Mi hermana dijo que mi sueño era un buen hombre, eso es todo. Entonces lo encontrarán y ella será más amable con él. Mason aprecia mucho a Melanie, a menudo le dice a Becky que es dulce, y la propia hermana también lo cree. Aquí el jabón no ve nada tan lindo en sí misma. Al final resultó que se rompió el coche, pero las piezas no están sujetos a reparación, y uno nuevo para reemplazar no tienen, es necesario buscarlo en otros coches a lo largo de la carretera. Hasta el campamento y el resto de solo 10 kilómetros, para siempre este coche se rompe en el momento equivocado, pero todavía no estaba satisfecho con esto porque es su coche favorito. Comenzaron a caminar por las filas y buscar detalles, pero no estaban cerca. Y además, hacía calor. Melanie sugirió que fuera mejor a pie, pero Becca en este momento no la escuchó porque encontró algún detalle de calidad y decidió recogerla. Después de que la niña vio que un automóvil se acercaba a ellos, inmediatamente tomó el arma en sus manos. Al salir del auto, el auto informó que las chicas no tenían miedo, y él me ataca a las chicas, por el contrario, les preguntó dónde necesitaban. Resultó que era el mismo jefe que encerró a los 4 combatientes encerrados, pero a pesar de esto, todavía descubrió lo que necesitaban James, pero también informó que ahora no está en el campamento, él va a recogerlo a él y al resto. Y las 2 chicas realmente abusaron de un remolque en el coche. La chica dijo que no es bueno así que se sienta en el coche a un extraño, pero la chica argumentó este tema que él tiene una foto conjunta con James, el resto de ella también, probablemente, lo vio. Pero aún así no se puede decir con certeza que el hombre es una buena persona. Pero decidieron que si resultaba que había marcado, en lugar de matarlo, la chica dijo que era una buena idea, y la hermana se vuelve inteligente. El campamento 17, en la parte este, un tipo de pelo azul, gritaba con toda su fuerza, preguntando cuándo iba a llegar ese cabrón, porque habían estado esperando mediodía. Un chico corrió hacia él y comenzó a informar que tal vez vendría por la noche, o tal vez no vendría en absoluto, preguntó o el chico se burla de él, porque ya es de noche. Uno de los presentes pidió no estar nervioso, porque ellos mismos discutirán la cooperación, aquí se necesita paciencia, pero el chico de pelo azul dijo que si el chico que informaba seguía diciendo tonterías,
le arrancaría todo el pelo. El hombre dijo que el campamento de 17 ya estaba cerca, me pidió que lo esperara aquí, que recogiera a James y a los demás, y luego inmediatamente a ellos. Además, agregó que si mañana no regresa por ellos, entonces ya no pueden esperarlo más. Uno de los chicos debe que Michael ya está aquí. Inmediatamente se disculpó por llegar tarde porque estaba un poco atascado en el tráfico. El jefe le pidió que no se disculpara, porque ya están contentos de que haya podido venir. Le pidió que pasara, también agregó que le dijo a los suyos que cocinaran algo, le sugirió que discutiera todo en la cena. Pero Michael se lo pidió sin palabras de cortesía, porque secuestró a sus hombres para obligarlo a venir aquí. Para ser honesto, no tiene apetito para comer aquí con él. Si hay algo que decir, es mejor empezar, aprovechar el hecho de que Michael todavía tiene un poco de paciencia para escuchar sus delirios. El hombre decidió decir sin rodeos, él sabe que lo principal es pagar un buen dinero, entonces toman cualquier negocio, pero él quiere que Michael le prometa una cosa. A partir de ese día no enviarán a sus hombres a la base Jo-4, no importa qué dinero les ofrezcan por eso, porque tienen la intención de devorar esta base. La chica le preguntó por qué no se quedaron esperando a Michael donde dijo, a algo respondió que de repente él y James ya se habían ido, luego no podían encontrarlos. Todavía no saben si conoce a James o no, sería demasiado peligroso quedarse allí y esperarlos, uno tiene que esconderse en algún lugar más alto, y no los verán exactamente cuando salgan. En ese momento, dos chicas estaban a la vista del francotirador. Ya había apuntado y estaba listo para disparar. Pero antes de apretar completamente el gatillo, fue derrotado por alguien detrás. Un hombre apareció frente a las chicas y les dijo que no debían seguir adelante. Después de todo, los miembros del campamento 17 patrullan en esta elevación, si van más allá, ya no podrá ayudarlos. Becca se dio cuenta de que el hombre de la base Jo-4, ella preguntó si él los estaba siguiendo todo el tiempo. La mujer le preguntó a Michael qué estaba haciendo aquí y dónde estabas los chicos del campamento 17, y Robertson preguntó si el hombre no se había puesto de su lado. Pero te dijo que salieras, y luego discutirían todo, porque dos chicas más están esperando afuera. Las chicas del hombre notaron cómo el auto de Michael comenzó a salir de la base. No es un tractor, sino un vehículo eléctrico de 3 ruedas. Robertson estaba interesado cuando el jefe logró intercambiar algo por este tractor, pero James informó que el automóvil le había quedado de su esposa, no lo habría intercambiado con nadie. En ese momento, Poco no salió corriendo justo enfrente del auto. Se encontraron con James, él tomó el walkie-talkie y le dijo que nadie respondía. Y entonces Melanie comenzó a pensar en si Mason realmente estaba en problemas. Pero el chico no lo creía, porque tenía las fuerzas para protegerse a sí mismo para escupir. Además, antes de que fueran capturados, acordaron con Mason que definitivamente los encontraría. James dijo que él y su hermano se quedarían y los ayudarían con la búsqueda. Primero tienen que ir a donde apareció el rey cadáver, tal vez puedan encontrar, de aquí a esa zona 2 a 3 días de camino, será mejor que se den prisa. 3 días después, llegaron a este lugar, el tipo dijo que las tuberías estaban descompuestas, probablemente fue mi hijo quien las mató hace 10 días. La prueba ante sus ojos, pero aún es difícil de creer, Mason se enfrentó solo a un rey cadáver de 3er grado. Pero Becca no podía creer que estuvieran hablando de un Mason, ya que apenas podía hacer frente a los zombies de nivel 3. Pero James informó que Melanie ya no es la persona que conocían, está evolucionando a una velocidad increíble, solo un monstruo. Y el hombre con la base en este momento pensó en algo y se centró. Pero Robertson se dio cuenta de que estaban viendo rastros de Mason. Antes de que se fueran, Becca le pidió que mirara a su alrededor. Hay una huella de Mason en la mancha de sangre que cayó aquí. Llegaron 2 personas, a juzgar por el tamaño de la huella y la fuerza de pisotear el suelo, eran niñas o niños, la suela es especial, son zapatos de escalada. Las huellas se arrastran por el suelo, así que arrastraron al tipo. Ahora la chica lo ha entendido todo, con una probabilidad del 70%, hace 10 días se lo llevó la Unión con la ayuda de un escalador. Entonces probablemente no estaría en peligro, no matarían a un inocente. Y en la radio, nadie responde. Uno de ellos escuchó que en la unión de ayuda solo las chicas, se metió en su red y se dio a sí mismo a oler, ¿ahora no responde? El hombre dijo que habían recorrido un largo camino y se ofreció a comer, porque tenía mucha hambre. Todos coincidieron unánimemente con él en que era necesario descansar. Todos se hicieron Noxin. La niña le dijo a su hermana que aguantara otros 50 segundos, y Robertson decidió ir a orinar. Mientras vaciaba su cuerpo, un hombre de la base comenzó a acercarse por detrás de él.
El chico preguntó o el hombre también vino a orinar. El tipo comenzó a decir que no era su comandante, envió a su hombre para proteger a los amigos de Mason, por lo que la próxima vez podrían darles un descuento por el pago de sus servicios de 10 a 50%. Mientras Robertson prácticamente informaba que ya había terminado, el hombre prácticamente le agarró la cabeza, y como en principio se esperaba, la retorció. Como resultado, la habilidad especial del hombre, el silencio, es la capacidad de privar a las habilidades y poderes del hombre, que se encuentran en el mismo nivel de evolución. El hombre recordó que el comandante le dijo que esta vez su tarea de proteger a esas dos chicas para que llegaran a Robertson y a las demás de manera segura. Lograron encarcelar fácilmente al 7º grado evolutivo y porque la habilidad especial de Robertson ayudó a lidiar con el flujo de agua. Ahora las habilidades y él, el único que puede darle una amenaza es este tipo. Cuando un hombre se encuentra con ellos, no debe perder la oportunidad y transferirlo a ellos. Su capacidad no le da a los propietarios una gran fuerza, tal vez sea útil para ellos. En ese momento, Oscar estaba de pie y riendo. El hombre agarró al chico en el hombro y lo llevó a algún lugar. Pero en ese momento, el chico se cayó un talkie de su bolsillo. El chico podría entender por qué nadie responde al walkie-talkie, a lo que la chica le respondió que tal vez cambiaron el walkie-talkie, o ella no está cerca. En general, necesitan volver a la Unión, están esperando el capítulo. Y en ese momento, el jefe vino a la ducha y le preguntó a la niña si realmente atrapó al señor Mason en el baño de mujeres. En ese momento, el chico estaba en medio del baño y estaba atado. Además, la niña agregó que trató de sobornarla con este precioso caramelo para que no le dijera nada a nadie, pero su voluntad no se rompería con tal cosa. El capitán le preguntó al capitán si así era como se comportaba el tipo que habían salvado, porque ella pensaba que era una persona decente. Ella preguntó por qué deberían dejar que un canalla así se quede con ellos, hay que echarlo y echarlo. Pero la chica estaba muy enojada con él, ella informó que esto no era suficiente al principio, ella le cortaría algo. El tipo le pidió que no se acercara a él con este artilugio, dijo que accidentalmente entró en un baño de mujeres. Primero entró en la sala de hombres, pero luego vio a una chica allí y se acercó a ellos. Resultó que detrás de él estaba la chica, por lo que confundió el baño. El chico comenzó a gritar y dice que era la chica que vio en el baño de hombres, le pidió que la dijera porque ella es un testigo. Ella confundió el baño y entró en un hombre que si él no vio cómo se cambiaba de ropa allí, no se confundiría. En ese momento, esa chica, en opinión del chico, se quitó los pantalones y le pidió que mirara allí. Después de eso, como ya resultó, pero la cabeza comenzó a resolver la situación, con las palabras de que todos se entendieron mal, el señor Mason no lo hizo a propósito, por lo que no lo castigarán. Ella castigó a las chicas para desatar al chico. Después de que el chico se cambió de ropa, fue a la oficina del jefe. Ella le pidió a Mason que entrara, y se disculpó por lo que había sucedido. Ella espera que no se ofenda. La chica le pidió que se llevara al chico cuando se desmayó y luego cayó el núcleo del rey cadáver de 3er grado. El chico ni siquiera lo quitó, bueno, con cuidado, si lo perdiera, perdería una gran riqueza. El núcleo del rey de la trompeta es una cosa muy valiosa que debe cuidarse correctamente. No solo salvaron al chico mientras estaba desmayado, sino que recuperamos el núcleo. Resulta que en un mundo post-apocalíptico también hay personas tan amables. El jefe le pidió al chico que se sentara. El chico informó que si ahora necesitan ayuda solo necesitan decirle, hará todo lo posible por su poder si puede ser útil. En el que necesitan ayuda, es muy peligroso, el capítulo le dirá al chico cómo están las cosas, luego reflexionará sobre si les ayudará o no. Cuando decidieron crear una alianza de ayuda a los escaladores, se toparon con esta base, hay una planta hidroeléctrica cerca, y luego pensaron que al iniciar la estación no obtendrían la energía que les ayudaría a resolver muchos problemas existentes. Pero en la estación resultó que el agujero de agua en la casa estaba bloqueado por algo. El jefe pidió que nadara hasta el dique y averiguara qué había allí. Antes del feto, vio que bloqueaba el flujo de agua. Delante de ella, la niña vio algunos monstruos de piedra gigantes justo debajo del agua. Era una gran multitud de zombis gigantes hinchados por el agua. Después de eso, pensaron en diferentes formas de eliminarlos, pero no llegaron a nada, y perdieron más de 10 miembros de la Unión. El chico dijo que aún no había conocido zombis de este tipo, y luego le preguntó qué nivel tenían, como resultó que todos eran zombis de 4º nivel, y se mueven rápidamente en el agua. Pero hasta que el chico no los vea, no se dará cuenta de si puede vencerlos o no, le pidió que lo llevara a ellos.
La chica lo echó directamente en el dique debajo del cual estaban estos gigantes. Poco tiempo después, el chico decidió que ya tenía que navegar allí. La niña estaba muy sorprendida porque el chico ni siquiera se preparó, simplemente va, probablemente la muerte, solo bajaron los miembros preparados del escuadrón. Pero el chico pidió no preocuparse, siempre tiene una manera de escapar en caso de peligro real. Después de unos segundos, ya había saltado del dique. El chico ya se acercó a los zombis gigantes, nadó directamente sobre ellos. Hay tantos de ellos, y es difícil encontrar una solución. El tipo necesita nadar más cerca para reunir información sobre ellos. Los zombies en este momento no se les dio la vista y como si estuvieran durmiendo. Zombies de cuarto nivel que viven en el agua. Zombies gigantes, una característica, le gusta matar en el mismo lugar, rara vez se mueven a otro lugar, las dimensiones son enormes en la velocidad de movimiento no es pequeño, con especialmente disparar de las manos o la boca y atacar a las personas. En el momento en que el chico estaba recopilando información, uno de los zombies casi se lo tragó, pero el chico logró reaccionar rápidamente y se puso directamente en su boca, evitando que se suicidara. Este zombie es simplemente enorme, pero se mueve absolutamente imperceptible, el chico incluso se sintió vacilación. Sus fuerzas estaban casi agotadas, no duraría mucho tiempo. El tipo le dijo al monstruo para que supiera que un gran mesen se llamaba a sí mismo no era tan fácil de comer. Después de usar la característica, en primer lugar, rompió los dientes del monstruo y, además, salió de la trampa. Pero con toda la multitud, el chico definitivamente no puede hacer frente a él. Es hora de salir de aquí. En ese momento, la chica de arriba se preguntaba por qué el chico todavía no había regresado, esperaba que no se lo comieran. Justo después de que la chica pensó por qué no regresaba durante tanto tiempo, salió del agua. La niña le tendió una escalera, comenzó a subir al dique. El chico tiene suerte de que estos zombies realmente no saben nadar, solo se mueven por el fondo. La chica le dijo que era peligroso. Y en ese momento, el chico comenzó a quitarse los pantalones. De alguna manera, olvidando que había una niña a su lado, se quitó los pantalones rectos con sus bragas, y la niña se enojó instantáneamente por eso. Después de unos minutos, llegó al capítulo y dijo que lo había visto todo, pero le aseguró en la cabeza que no se preocupara, porque él sabe qué hacer con ellos, solo necesita una máquina submarina. Todos los presentes se sorprendieron mucho de esto, pero la cabeza estaba más emocionada por ello. Capitán Adjunto pregunta a un chico o está seguro de hacer frente a cientos de zombies con una sola máquina, no tiene que tratar de saltar por encima de su cabeza. Pero el chico dijo que todo estaba atrapado, ya se había metido en una situación así. En el momento en que fue rodeado por una multitud de zombies, fue capaz de poner 1000 con la ayuda de 8 balas, para estos hombres grandes que cree que será suficiente 20. Pero el comandante dijo que en la Unión ahora no hay tales armas, preguntó de nuevo o la profundidad de la bomba sería adecuada, y de alguna manera querían socavarlos a todos, por lo que se abastecieron de muchos. La verdad es que tienen una eficiencia muy buena. El chico se sorprendió de que de las armas submarinas solo hay esto. Dejando al comandante aquí, el tipo le preguntó al sistema si podía combinar la profundidad de la bomba con una bala fatal. El sistema respondió categóricamente que esto era imposible porque la ciencia solo podía usarse con un arma ajustable que disparaba a un objeto a gran velocidad. Después de tales palabras, el chico claramente se sorprendió un poco. El chico se quedó perplejo porque no sabía qué hacer ahora, que acaba de presumir de que será capaz de resolver todo, ahora tiene que llegar a otra manera. Después de un tiempo, una idea se le ocurrió. El chico le pidió al capitán que hiciera algo para él, ella le dijo que podía llamarla simplemente por su nombre, después de lo cual el mensaje era que debía hacer todo lo que necesitaba. Quería pedirle que recogiera una pieza, que ahora dibujaría y mostraría cómo se ve aproximadamente. El capitán dijo que el dispositivo es bastante simple, su mecánica lo fabricará por la noche. Después de un tiempo, todas las mujeres y el chico llegaron a la casa, y aparentemente sostenía el arma que pidió que fabricara. Así que resultó que era una ballesta ajustable, gracias a la mejora que puede disparar en el agua. Armas reguladas y de disparo rápido, cumple con todos los requisitos del sistema, que tipo sigue siendo inteligente. El tipo le dijo al sistema que quería usar 20 balas fatales, y en eso gastó 1000 puntos. Después de eso, varias flechas casi se acercaron a los monstruos. Las balas están gastadas, el tipo piensa que funcionarán en unas 12 horas. Pero de repente, lo que el chico claramente no esperaba, los zombies despertaron y comenzaron a gritar muy fuerte, emitiendo ondas de sonido como un rey cadáver. Después de una fracción de segundo,
el chico voló instantáneamente fuera del agua de tales ondas de sonido. El chico no podía entender cómo sucedió esto, porque antes era necesario esperar mediodía para que la bala se disparara, después de lo cual llegó la alerta del sistema. El momento de activación de la bala fatal no se puede predecir, una persona no puede controlar el proceso. El chico decidió que nunca volvería a usar esta habilidad. El capitán Assam en este momento le pidió a todos que lo miraran, ella sabía que simplemente estaba mostrando. Es por eso que el tamaño no importa, siempre hay que ver si una persona es realmente buena en la práctica. Y en ese momento, Becca casi había terminado todo el oxina, pero Melanie se llevó los fideos de su hermana porque ella era Robertson, a lo que su hermana le preguntó, ¿y quién tiene la culpa de que él vaya al baño durante tanto tiempo? Los fideos no tienen sabor cuando se mojan. Después de eso, la niña decidió compartir sus fideos por dos, y James decidió buscarlo en ese momento. Comenzó a bajar las mismas escaleras que el chico. Después de eso, vi el walkie-talkie superior en el suelo, y de inmediato corrió hacia los demás. Dijo que había recogido el walkie-talkie en sus manos en un edificio cercano, no en su carácter de perder cosas así. La chica dijo que en los pocos minutos que él no estaba, ella no escuchó ningún sonido extraño, tal vez él mismo se fue a algún lugar. Y James comenzó a pensar que el chico no había dicho ningún sonido, y no había rastro de la pelea, lo que significa que el chico conocía a este hombre, por lo que se debilitó de manera convincente, y por lo tanto se desconectó fácilmente. Pero de tus presentes, nadie se fue a ningún lado. Pensó en el hecho de que podría ser el jefe y los demás, pero ¿por qué no les avisaron y simplemente se fueron? La chica creía que todo esto era muy extraño y el chico definitivamente estaba en problemas. Tenía que volver con el jefe y los demás e informar de todo. Pero James les prometió encontrar a Mason, pero la chica dijo que como él está en la alianza de ayuda de los escaladores, no hay mucho en peligro. El asistente le dijo al hombre que no se preocupara, porque el comandante le ordenó garantizar la seguridad de estas chicas, mientras él está cerca y no les amenaza nada. Hay muchos zombies en el área, por lo que debe tener cuidado. En ese momento, el asistente llegó a algún lugar del bosque y le preguntó a un extraño por qué todavía estaba aquí. No debería quedarse, sino más bien llevar a Robertson a la base. Este extraño era una copia de un asistente. Le preguntó al asistente si no le parecía que desde que el comandante conoció a Mason y su carácter había cambiado mucho, y fue después de que Mason apareció por primera vez en la base que el jefe se volvió loco. Si sigue así, el comandante podría convertirse en el próximo loco. Bueno, el asistente dijo que esto es solo su conjetura infundada. Desde el principio el deseo del comandante era construir una ciudad protegida en la que la gente va a vivir en armonía y paz, sin temor a un ataque de zombies. Ahora es solo la primera fase del plan, no hay necesidad de lanzarle problemas innecesarios. El extraño dijo que si no le cree, encontrará pruebas. El comandante los crió, él es como un padre para ellos. El extraño no permitirá destruir su vida en masa. En ese momento, Melanie se acercó silenciosamente por detrás y le preguntó a su asistente con quien estaba hablando, en lugar de conocerse en el momento en que desapareció. Pero el asistente se largó por el hecho de que no habló con nadie, simplemente transmitió el informe a la base. Mañana por la mañana ya estarán en la alianza de ayuda de escaladores, pero ahora es su momento de vigilar porque la niña no duerme. Ella argumentó que no podía dormir cuando alguien más estaba de servicio, era mejor que castigara y el asistente se iría a dormir. En ese momento, el chico se retorcía de dolor, no podía entender qué tipo de parche era tal que solo le dolía más. Le dijeron que era una herramienta muy buena, pero que podía pellizcarse cuando solo se aplicaba. El jefe agradeció al chico por su arduo trabajo, aunque no pudo resolver el problema, pero aún así muchas gracias por tanta ayuda. Pero el chico dijo que esto no era el final, y él sabe otra manera. Él nunca creería que no sería capaz de llenar este montón de nabos gigantes. El capitán adjunto preguntó si quería subvertirlos de nuevo. Informó que habla en serio, casi no tiene su planta hidroeléctrica. Al principio, el chico quería dejar este rey trompeta para una ocasión especial. La cosa sigue siendo valiosa, pero ahora él no puede hacer frente sin ella, para mantener la dignidad, que sin duda tiene que lidiar con este zombi azul. Primero necesita asegurarse de algo. El sistema, el núcleo del rey cadáver solo se puede usar para recargar puntos en habilidades, o, por ejemplo, puedes hacer píldoras con él. En un mundo post-apocalíptico, la gente puede hacer de él un medio de evolución de nivel superior. El tipo notó que la diferencia es pequeña, no tiene sentido. Le pidió al sistema que usara el núcleo del rey del sendero para recargarlo.
El núcleo del rey cadáver fue tomada, cargada con puntos de habilidad de 10.000 puntos, el total de puntos de la ciencia, 10.050 puntos. Con 10.000 puntos de impuestos para mí, y el chico se convertirá inmediatamente en un grado 7 evolucionado. La idea de esto agrada al chico. Como el tiempo era corto, le pidió al sistema que realizara una mejora 10 veces. Después de que se restableció el proceso de evolución, el tipo no sintió nada y pidió que el sistema se usara 30 veces más. En este caso fue similar, después de lo cual pidió otras 50 veces. Ya con los brazos cruzados, preguntó si todo funcionó. Harinero dio un error y pidió o seguir mejorando, pero el chico ya no tiene puntos de habilidad, es solo una derrota completa. La niña le dijo al jefe que 3 personas habían venido y afirman ser amigos de Mason, dicen que llevan mucho tiempo buscándolo. El jefe informó que pueden entrar. Después de eso, la chica los llamó a su casa. Ella saludó a un extraño y le dijo que le habían dicho que eran amigos de Mason, después de lo cual preguntó si pertenecían a algún campamento. A lo que el jefe de la chica respondió que simplemente se movían libremente, y le pidieron que llamara a Mason con las palabras de que tenían una emergencia para él. Dado que es urgente, el jefe no les preguntará por mucho tiempo, ella les dice que los lleven directamente a Mason. Luego siguieron a la chica, pero por alguna razón, las 2 chicas estaban muy enojadas, y Becca dijo que ella pensaba que sí. Pensaron que mi hijo se había olvidado de ellos hace mucho tiempo, y se arriesgaron tanto a encontrarlo, y tengo que mantenerme con ese hombre. Melanie decidió que primero tenían que verlo, luego se marcharían de inmediato. La chica la llevó a la habitación de Mason. Después de eso, la chica comenzó a abrir la puerta. Bueno, por alguna razón, pensé bruscamente, y simplemente me paré frente a la puerta. Incluso Becca le dijo que abriera la puerta. La chica dijo que simplemente quería salir de aquí. De todos modos, ya saben que está a salvo, tienen que irse. La niña miró con tristeza a su hermana deprimida. En ese momento, justo cuando prácticamente se habían ido, el chico salió de la habitación, y les gritó por la espalda. Inmediatamente comenzó a inundarlos con preguntas sobre lo que estaban haciendo aquí, o se les acabó la comida. Pensó que escuchó la voz de la niña, salió a verificar, y realmente son ellos. Claramente, Becca no estaba muy feliz de ver a Mason. Las hermanas se miraron en silencio. Mason no podía entender de qué estaba hablando Melanie, pero la niña dijo que estaba bien, que lo principal era que el chico estaba a salvo. Después de que el tipo descubrió que habían capturado a Robertson, quedó desconcertado y furioso y preguntó si habían descubierto quién lo había hecho. La niña dijo que todavía no, pero James ya había comenzado la búsqueda del criminal, y en ese momento la hermana se paró y miró al chico con ira en los ojos. Piénselo, las chicas sufrieron mucho para encontrarlo, es su culpa, debería haberlas contactado antes. El tipo dijo que iría a hablar con su jefe, que por ahora pospondría el asunto con la central hidroeléctrica, que ahora necesitaba ayudar a James en la búsqueda de Robertson. Melanie pensó que sus cabezas los dejarían ir tan fácilmente, pero el chico dijo que ella era una muy buena persona, sociable y comprensiva. Y en ese momento llevaban al tipo a algún lugar y al mismo tiempo también lo ataban. Tenía las manos demasiado atadas como para intentar salir de alguna manera. James descubrió que el sensor de ubicación del tipo se había disparado. Al final resultó que, escondieron dichos sensores debajo de la piel y los usaron solo en situaciones de emergencia. Al final resultó que, el sensor mostró la base Jo-4, en ese momento se informó al comandante que el tipo había sido llevado a la base, en ese momento tosía muy fuerte y dolorosamente. El comandante agradeció al muchacho por el trabajo bien hecho. El tipo le preguntó al comandante si todo estaba bien con él. Desde que Oscar le trasplantó el poder de la cabeza, su salud comenzó a deteriorarse rápidamente. Pero el hombre dijo que todo esto era una tontería y que todo estaba bien para él. Oscar dijo que al principio puede aparecer tal reacción de rechazo, solo hay que tomar bloqueadores, eso es todo. El chico dijo que los comandantes confiaban demasiado en Oscar, siempre le parecía que algo andaba mal con él, no podía entender por qué los ayudaba sin ningún motivo. El comandante le pidió al chico que se calmara, sabe que está preocupado por él, pensó en todo, le preguntó el chico recuerda su idea, unir a todas las personas, construir una ciudad segura e inexpugnable. La gente ya no tendrá que preocuparse de ser devorada por zombies, los ancianos, las mujeres y los niños ya no serán oprimidos por autoridades crueles, la civilización humana seguirá floreciendo. El hombre mismo sabe que ahora la gente está dividida en el campo, debido a deseos egoístas, la cima de esta jerarquía no puede ceder el poder sobre la gente en los campos.
Por eso tendrán que actuar por la fuerza, necesitan derrocar a las autoridades en todos los campos y bases, solo así podrán unir las fuerzas de todo el pueblo. Y solo si la gente se une podrán construir una ciudad segura e inexpugnable. Y en ese momento el tipo dijo que vio que Mason estaba bien y que su misión llegó a su fin. Mason dijo que recuerda al chico, la chica le dijo que los protegió en el camino hasta aquí, le preguntó si el chico había estado esperando fuera de las fronteras del sindicato todo este tiempo. A lo que él respondió que era cierto, su base. Y el sindicato tuvo desacuerdos en el pasado, por lo que tiene prohibido ingresar a ellos. El tipo dijo que su comandante era un amigo muy leal y dejó que le dijera que la próxima vez, además de los bienes, Mason traería 1 tonelada de arroz gratis. En ese momento, James llamó al chico por radio, el chico le dijo que no se preocupara por él, que ahora estaba a salvo, el hombre se alegraba de que todo estuviera bien con el chico. El hombre preguntó o el chico estaba solo, porque quería decirle algo si no tenía oídos extra. Alejándose un poco más, el tipo dijo que el hombre podía hablar. Después de lo cual el hombre le dijo al tipo que Robertson había sido arrastrado a la base Jo-4, el sensor de emergencia mostró su ubicación en la que se encontraba ahora. Cerca de su base, un hombre ya avisó a su gente sobre la situación, cuando lleguen refuerzos irán a salvarlo. Pero el tipo le pidió al hombre que no se apresurara, porque su base está muy bien custodiada, si actúan descuidadamente, atraerán su atención, él está negociando con su base, los penetrará, descubrirá la situación y luego lo harán. Discutir cómo sacar al tipo de allí. Pero el hombre teme que si dudan, el chico estará aún más seguro. El tipo entiende que el hombre está preocupado por él, pero no se desharán de él tan rápido, de lo contrario, ¿por qué intentarían arrastrarlo a la base? Desde aquí hasta su base hay aproximadamente 8 horas de viaje, el tipo necesita 12 horas. Entonces será medianoche, así que será aún más fácil penetrar en su base, el chico los recibirá, el hombre dijo que entendió todo y esperará. Cuando conducían en el auto, el tipo dijo que necesitaba agradecerles adecuadamente, así que quería darle las gracias personalmente al comandante, el tipo dijo que el comandante solo quería verlo, después de lo cual Mason le agradeció. Que los llevaría directamente a la base. El comandante seguía tosiendo dolorosamente. Incluso en la servilleta el hombre tenía una sangre roja inusual, una especie de color púrpura. Oscar dijo que el hombre solo necesitaba tomar el medicamento por un tiempo, mejoraría, no podía entender por qué todavía sentía que sus fuerzas estaban en un estado inestable. A lo que Oscar respondió que si uno se apresura a hacer reír a la gente, y cualquier negocio requiere paciencia, recientemente recibió nuevas fuerzas, ¿realmente espera que su cuerpo se adapte tan rápido? Sosteniendo un matraz con algún tipo de medicina en la mano, dijo que había preparado esta medicina especialmente para el comandante, creía que debería ayudar. Oscar preguntó si el comandante se sentía mejor. El comandante dijo que este medicamento es de acción muy rápida y siente que la fuerza se ha estabilizado de inmediato. Oscar dijo que si un hombre alguna vez siente que la fuerza no le obedece, simplemente necesitará beber este medicamento. Después de que el hombre salió de la habitación, Oscar dijo que necesitaba informar la situación y tomó la tableta en sus manos. Estaba interesado en saber si alguna bruja suprema lo elogiaría, lo estaba esperando con ansias. Se dirigió a una respetada bruja suprema, le dijo que hacía tanto tiempo que no se veían, pero que aún así era tan increíble. Dijo que todo iba muy bien, si esto continúa, entonces tal vez pueda crear un arma excelente. La mujer dijo que es un buen trabajo, si lo logra, lo recompensará bien. Oscar le preguntó si podía abrazarla fuerte, solo asegúrese de estar muy fuerte. La mujer dijo que lo principal es que todo le salga bien, luego le dará todo lo que quiera, pero tuvo que escuchar que la mujer ordenó que se llevaran el cuerpo de aquí. Todos juran una y otra vez que harán lo que prometieron, pero al final simplemente desbordan su paciencia. Y ni siquiera le dan nada que pueda complacerla al menos un poco, sosteniendo a un hombre por la cabeza, ella dijo que realmente la decepcionó. Y después de un tiempo, fue como si le hubiera succionado toda la energía vital. Su rostro instantáneamente se volvió exactamente igual al de un zombi, y un par de minutos después ya estaba muerto en el suelo. La mujer dijo que estaba llena, que al menos logró hacer algo antes de morir. La mujer ordenó que sacaran el cuerpo de aquí, después de lo cual la mujer llamó a su subordinado y le dijo que como el experimento iba bien, debería ir a reunirse con Oscar para tomarle los resultados. Está claro que la niña obedeció a la reina. Cuando el hombre ya había llegado a la base, fue inmediatamente recibido por el comandante,
el hombre dijo que el comandante había mostrado tanta amabilidad con él que decidió venir y agradecerle personalmente. El comandante dijo que no había necesidad de agradecerle porque como no podía hacerlo, no querría perder a un proveedor tan bueno como él. Oscar dijo que hacía mucho tiempo que no veían al chico, parecía que se había vuelto aún más fuerte. El chico se sorprendió mucho cuando vio a Oscar en la base. El comandante dijo que los estaba ayudando a probar algunas drogas. El chico miró pensativamente a los dos hombres y ya empezó a adivinar algo. Pero a pesar de esto, el chico se acercó a los hombres y les dijo que había traído varias cajas de cerveza, se ofreció a relajarse y charlar hoy, a lo que Oscar respondió que tendría que decirle cómo logra hacerse más fuerte en tan poco tiempo. Oscar dijo que la cerveza estaba muy buena, era dulce, pero emborrachaba rápido, solo bebía 2 latas y ya se tambaleaba. El comandante estuvo de acuerdo con las palabras de Oscar. No suele emborracharse durante mucho tiempo, no pensó que después de 3 latas ya no podría mantenerse firme. Pero el chico fingió que no creía que fuera tan fuerte, dijo que ya no podía beber y sugirió dar por terminado el día. El chico pidió a las chicas que lo apoyaran. Les pidió que escucharan con atención, dijo que Robertson estaba ahora en esta base, que no podía decírselo antes, porque el chico de la base siempre estaba cerca. James le contó sobre eso. Deben encontrar a Roberts para hoy antes de las 3 de la mañana, James ahora está afuera, esperando su señal, le pidió a Melanie que siguiera al comandante. Y la hermana debería seguir al chico, porque él sabe exactamente lo que está pasando, y él mismo irá tras Oscar. Siempre les pareció extraño. Básicamente, como dije, el chico de Melanie siguió al comandante. Y el chico está detrás del Oscar y la hermana está detrás del chico. Al final resultó que Oscar entró en un pasaje secreto. ¿Cómo podía el tipo no pensar que algo andaba mal aquí? Oscar entró en el pasadizo secreto. El chico lo miró pensativamente en ese momento y pensó en todos los escenarios posibles en su cabeza. Luego fue tras él. Al entrar a la habitación, vio frente a él un montón de equipo para la investigación y a Oscar, que estaba parado en una mesa. Oscar tiene poco tiempo, decidió beber el suero antiintoxicaciones y seguir trabajando. El final de la investigación ya está cerca, lo espera el abrazo de la reina. Ahora la segunda etapa del periodo de adaptación está en marcha. En la tercera etapa beberá un suero que conducirá a una nueva mutación, haciéndolo 2 veces más fuerte. Los 10 experimentos anteriores fallaron en esta etapa, pero ahora la fuerza de la evolución de 7º grado mantendrá un estado estable, por lo que la fusión debería ser exitosa. El tipo no podía entender de qué mutación ni de quién estaba hablando Oscar. Después de un tiempo, el tipo se dio vuelta y vio la silueta de un hombre detrás del cristal frente a él. Inmediatamente se dio cuenta de que se trataba de loco y ya había adivinado que estarían realizando experimentos con personas si Robertson hubiera sido capturado con los mismos fines. Después de un tiempo, la cabeza abrió los ojos. El chico estaba muy sorprendido de que el hombre estuviera vivo. El hombre le pidió al chico que lo salvara. No podía entender si el hombre realmente estaba bromeando. El tipo no pensó que sería amable con él si salía, todavía quería vivir. En ese momento Oscar llamó al comandante, le preguntó o quería algo. Con voz enojada, el hombre le dijo a Oscar que llevara la mayor cantidad de medicina posible. Su fuerza interna nuevamente estaba inestable. El hombre en su oficina se retorcía de dolor insoportable por tanta fuerza dentro de él. Y en ese momento la niña se quedó parada y observó todo. No podía entender lo que le estaba pasando al comandante. No podía entender qué había en su espalda porque no parecía un cuerpo humano. Oscar dijo que entendía todo y que ahora acudiría al comandante. Parece que se acerca la tercera etapa, todo saldrá bien pronto. Genial, se ha ido, ahora el tipo puede ver si Robertson está aquí. Pero en lugar de un hombre, solo vio las extremidades de algunos animales. Esto claramente lo confundió. Incluso había un embrión humano allí, pero no pensó que fuera un humano porque tenía alas. Después de un tiempo, mi hijo se acercó a una especie de caja metálica. Al final resultó que Robertson yacía allí. El chico inmediatamente comenzó a despertar a su amigo, con la esperanza de que despertara. El tipo tuvo suerte de tener pulso y seguir vivo. El tipo necesitaba sacar a su amigo de aquí y luego pensar, que es básicamente lo que empezó a hacer. Pero el chico de repente notó la cabeza tirada en la esquina de la habitación, dijo que lo salvó porque era doloroso mirarla. La cabeza no debe olvidarse de esto cuando de repente quiera matarlo. Mason comenzó a salir de la habitación, pero notó que su cabeza no se movía en absoluto. El chico no podía entender por qué tenía que cargar con 2 hombres desnudos, preferiría abrazar a una belleza desnuda. En ese momento, el hombre se acercó al guardia de seguridad,
quien le preguntó qué hacía allí a una hora tan tardía, pues no escuchó respuesta como tal, sino que al contrario, recibió un cuchillo justo en el cuello, después de lo cual el hombre empezó a abrir la puerta. Detrás de la puerta de ejecución que se abrió había un grupo de personas, sus rostros no eran visibles, pero sí siluetas claras. Al final resultó que, era el jefe del distrito 17. La mujer se indignó con el hombre, entiende que la hora señalada para encontrarse con Mason está por llegar, pero el jefe les dijo que hoy no deben penetrar la base bajo ninguna circunstancia, James lo sabe, solo pueden confiar completamente en Mason. En ese momento, la mujer escuchó el ruido de un auto. Miraron detrás de los arbustos y vieron al menos 3 coches delante de ellos. Inmediatamente se dieron cuenta de que se trataba de personas del campo 17 y empezaron a actuar. En ese momento, el francotirador estaba mirando por la mira. Al final resultó que, filmó a uno de los observadores en la torre. Justo antes de que el socio se diera la vuelta, un extraño subió a la torre. Al final resultó que, era el jefe de James, la mujer y los demás, en ese momento estaba señalando algo con el dedo a las personas que estaban debajo. El jefe dijo que todos los guardias de las tropas de inspección habían sido destruidos y ordenó a sus muchachos que comenzaran a actuar según el plan. En ese momento, el mismo hombre que noqueó al guardia se acercó al tipo, y por razones desconocidas, le disparó justo en la cabeza. La moto estuvo observando este incidente todo este tiempo. El hombre les dijo a los demás que el comandante estaba ahora en el edificio de enfrente y pidió seguirlo. Y en ese momento el tipo, como si nada hubiera pasado, simplemente se levantó y de alguna manera inimaginable salió la bala. La niña no podía entender lo que acababa de pasar, creía que el chico era inmortal, tampoco podía entender qué clase de hombre era, vio el resto, eran personas del 17º campamento. El comandante en ese momento todavía estaba muriendo a causa del dolor y estaba bebiendo un frasco de medicina desconocido. Oscar en ese momento le preguntó si se sentía mejor, a lo que respondió que sí. Oscar dijo que esta ya es la 3ª medicina, deben pasar por esta etapa y todo estará bien. Resultó que tampoco había ningún medicamento en la 3ª etapa del estudio de reacción de rechazo, todo va muy bien, según el plan de Oscar. Mientras dialogaban, la habitación en la que se encontraban comenzó a ser filmada en el sentido literal de la palabra. El jefe del distrito 17 irrumpió por la puerta. El jefe se sorprendió de que ni una sola bala alcanzara al comandante y que éste la esquivara perfectamente. El comandante preguntó al hombre si era el jefe del 17º campamento. El jefe se sorprendió mucho porque el hombre incluso sabe su nombre, pero se equivocó en una sola cosa: no es solo el jefe del 17º campamento, sino que desde ese día es el jefe de la base Jo-4. En ese momento, un tipo con 2 hombres a la espalda corría debido a su mano, se quejaba de que no podía correr en tales condiciones. En ese momento, la cabeza literalmente salió volando de la habitación. No podía entender cómo esto era posible. El jefe le preguntó al hombre o al evolucionado de 7º grado. El propio Mason notó toda esta pelea, no podía entender cómo era posible, porque le dijo a James que actuara con cuidado, no podía ver si el líder era un tipo de su campamento. Como la situación no estaba clara, decidió aprovechar los disturbios para llevarse a los hombres. El tipo estaba prácticamente allí, fuera de los muros podía contactar a James, pero su camino se vio obstaculizado por un extraño que les presentó un palo delante de sus caras. Por extraño que parezca, era Oscar, que se había estado preguntando todo este tiempo quién se escabullía por las esquinas, y resultó que era Mason. Ahora entendía por qué de repente decidió invitarlos a una cerveza. Oscar, con una sonrisa elegante en su rostro, le pidió al chico que los dejara ir, dijo que este era un componente muy importante de su investigación. Bueno, el chico realmente no reaccionó ante la amabilidad de Oscar y simplemente decidió huir. Oscar golpeó al tipo con su bastón justo en la espalda. Bueno, el tipo no pareció sentir particularmente este golpe y continuó huyendo, pero aquí no está claro por qué, de alguna manera inimaginable, aparecieron unas venas pronunciadas de color púrpura en su espalda. Está claro que el hombre estaba sufriendo, resultó que desde el lugar del impacto se estaba esparciendo veneno cadavérico. Y justo después de que el chico lo pensó, Oscar le lanzó su bastón, pero ella no golpeó al tipo, sino que golpeó la puerta. Como en principio Oscar probablemente pretendía, empezaron a llover sobre mí desde la pared justo antes de ir hacia el chico. Ahora el tipo definitivamente no podrá escapar. Oscar una vez más pidió que le devolvieran a los 2 hombres, y luego lo dejará ir. Mason dijo que no quería pelear con Oscar. Después de todo, una vez pelearon lado a lado como camaradas, pero sí decidió evitar que se los llevara de aquí.
Entonces primero tendrá que lidiar con Oscar. Oscar dijo que al chico le gusta decir frases en voz alta, ya ha imaginado una imagen maravillosa de su cuerpo disecado, sería una excelente muestra para la investigación. El hombre pidió al sistema que activara una nueva superficie de agua suave. Todos ya sabían que la habilidad especial de Oscar era el veneno. Oscar se preguntaba cuánto más fuerte lograría volverse el tipo durante su batalla, porque ni siquiera James y los demás tendrían una sola oportunidad contra él. Oscar se rió maliciosamente y dijo que solo una gota de su veneno es capaz de analizar a un animal grande, y el golpe de su bastón envenenó al tipo, probablemente haciéndolo lento. El hombre estuvo de acuerdo en que el hombre tenía razón. Sin hablar hasta el final, empezaron a pelear. El chico esquivó fácilmente el golpe de Oscar, después de lo cual le asestó un golpe devastador a Oscar directamente en la zona del estómago. Está claro que Oscar ya se retorcía de dolor por tal golpe, y solo después de eso el chico pronunció su monólogo inicial, por lo que necesita tratar con el hombre rápidamente. El tipo piensa que el hombre está vivo, no golpeó con toda su fuerza. Los acontecimientos derivan en la batalla entre el jefe y el comandante. El jefe claramente se dio cuenta de que algo andaba mal, esta no era su habilidad especial, descubrió, el comandante tenía algún tipo de habilidad inútil. El control sobre el agua dentro de su cuerpo era la habilidad del ex jefe de la base. Ahora el jefe entendió todo, se preguntaba por qué de repente el hombre fue asesinado por su propia gente, incluso si no sabe cómo lo logró el comandante, pero está claro que le quitó este poder a su cabeza. Un hombre que había evolucionado hasta el 7º grado fue asesinado repentinamente por los subordinados unidos. ¿Qué estúpido es esto en opinión del jefe? El hombre dijo que tampoco podía ver tanta gente como él en su entorno, después de lo cual el hombre envió chorros de agua directamente a la cabeza. Estos arroyos eran tan fuertes que perforaron la tierra a tal punto que explotó. El comandante se sorprendió mucho de que la cabeza simplemente desapareciera de la vista, y después de un mal segundo, apareció en su salón y apuntó el cañón directo a su sien. El comandante comenzó a utilizar su nueva habilidad. Su cabeza simplemente comenzó a convertirse en agua, y luego la cabeza ya adivinó que un hombre puede convertir rápidamente un cuerpo feliz en agua. Las balas ahora son inútiles. El director se dio cuenta de que necesitaba hacer algo con respecto a las nuevas características del hombre. La cabeza volvió a desaparecer de la vista del hombre y apareció en el techo del edificio frente a él. La cabeza no solo se mueve rápidamente, sino que además sus movimientos son bastante difíciles de predecir. La situación es mala, parece que rematarán con los métodos habituales del comandante. Como resultó, el jefe del 6º grado evolucionado, su habilidad especial es el movimiento en el espacio. Es capaz de moverse a cualquier punto dentro. Vista, por el momento puede moverse dentro de los 500 metros. Comenzaron a pelear intensamente, pero la cabeza esquivó fácilmente todos los golpes. El jefe estuvo de acuerdo en que era difícil lidiar con el nuevo poder del comandante, definitivamente no estaba en sus planes, necesitaba pensar detenidamente cómo lidiar con él. Mientras tanto, sugirió que pasáramos un buen rato. Estoy tratando de alguna manera atrapar al hombre. Él seguía desapareciendo. En el momento en que el comandante dirigió un chorro de agua hacia la cabeza, esta pareció evaporarse. El comandante decidió ver cuánto duraría el capítulo. Como era de esperar, alguien que evoluciona a un grado tan alto tiene una gran resistencia, lo que significa que definitivamente no puede sacarte a un hombre de la nariz. En ese momento, me vinieron a la mente 2 hombres e informaron que habían hecho todo. El director se alegró de que finalmente hubieran llegado. Se acercó por detrás y pidió oírlo. Su conversación no iniciada fue interrumpida por el comandante, quien justo en ese momento dirigió un chorro de agua directamente hacia ellos. Bueno, uno de estos hombres pudo protegerse fácilmente de esta corriente de agua, tenía alguna habilidad extraña, sus manos instantáneamente se volvieron de hierro. Y en ese momento el jefe se acercó por detrás y le disparó al hombre justo en la nuca. Está claro que esto no tuvo ningún efecto especial en el hombre. El jefe le gritó a uno de los hombres que empezara algo ahora, y básicamente comenzó a crear una especie de tornado alrededor del comandante. Está claro que empezó a ser absorbido por este tornado. El jefe dijo que el hombre debería usar su fuerza al máximo y rotar al comandante sin detenerse, no se le puede permitir escapar. Pero el hombre dijo que no duraría tanto, ya que resultó que era un evolucionado de 4º grado, su habilidad especial es controlar el viento. También es capaz de concentrar corrientes de viento a 5 metros a su alrededor y convertirlas en una pequeño con alta velocidad del viento. El jefe les ordenó que no lo dejaran convertirse en agua. Después de un tiempo,
El jefe castigó al hombre con la capacidad de usar hierro para envolver al comandante adecuadamente. Al final resultó que es un evolucionado de 5º grado y su habilidad especial para transformarse en acero también es capaz de convertir partes del cuerpo en acero resistente de cualquier forma. Después de un par de segundos, literalmente envolvió al hombre en su puño. El hombre le preguntó al jefe a dónde iba justo en medio de la batalla. El hombre dijo eso, solo un poco más y el comandante podría salir de su puño de hierro. La cabeza estaba tramando algo incomprensible y en una fracción de segundo ya había regresado con los hombres. Y no solo se quedó mirando todo esto, sino que tenía en su mano un enorme cañón de origen desconocido. Al final resultó que era un cañón de fuego, después de lo cual comenzó, por así decirlo, a freír al comandante. El capítulo les presenta algo interesante: un hombre asado vivo. Mason en ese momento, como si nada hubiera pasado, simplemente llevaba a los hombres. Claramente ya había cruzado el umbral de la base y estaba en algún lugar del bosque. Saltó de detrás de los arbustos y vio a James y a la mujer frente a él. James inmediatamente notó y reconoció mi rango y le dijo a la mujer que había salvado a Robertson. El tipo dijo que sacó a Robertson de una caja en el laboratorio de Oscar, trató de hacerle sentir, pero no funcionó, necesita ser examinado lo antes posible y descubrir si todo está bien con él. El chico pidió no agradecerle, porque Robertson y su amigo lo habrían salvado incluso si no lo hubieran pedido. Después de que los socios recogieron la cabeza, al principio no lo reconocieron y preguntaron quién era, pero después de un tiempo, James todavía reconoció al hombre. Sin dar explicaciones adecuadas, el chico simplemente se escapó de sus amigos. Bueno, el chico dijo que las chicas todavía estaban adentro y que tenía que ayudarlas, dijo que sus amigos se quedarían sin él. James no entendía qué hacer con el hombre. En ese momento no encontró a su hermana, la hermana le preguntó a la niña si había alguna pista para encontrar a Robertson. Está claro que no sabían que el chico ya lo había salvado. Malo no dijo que no había pistas, pero cree que su hermana también notó que los chicos del campamento 17 ya habían irrumpido por aquí. En este momento el jefe del distrito 17 estaba rodeado por varias personas más y atacó al comandante. La situación es muy mala. La hermana dijo que con las fuerzas actuales de la base no sería posible defender su territorio, necesitan huir de aquí. Si la gente de la base descubre que están aquí, definitivamente no lo dejarán ir. La niña estuvo de acuerdo con las palabras de su hermana, pero preguntó qué hacer con Robertson. Justo en ese momento Mason entró en la habitación e inmediatamente le preguntaron por el tipo, a lo que él respondió que ya lo había sacado de aquí y dijo que necesitaba irse de aquí rápidamente. Y en ese momento reinaba el pánico y la devastación en las calles de la ciudad. La gente del distrito 17 simplemente se burlaba de los civiles. Todo este lío lo notó Minot. Uno de los residentes sangraba por la rodilla. El hombre estaba aburrido del dolor. Al final resultó que, una vez la gente del 17º campamento atacó la base de las niñas y mató a todas y cada una de ellas de la misma manera, y según las niñas, será lo mismo con esta base. Un niño lloraba y pedía ayuda a su hermana. Uno de los hombres agarró a una niña, le dijo que era su tipo y la invitó a divertirse un poco. Allí simplemente la arrastró por el pelo hasta una habitación. Luego la golpeó. Él preguntó si debería llevarla, y luego afuera, si ella quiere que él sobreviva, debe obedecerlo. Él le dijo que se quitara la ropa, de lo contrario le daría de comer a su hermano a un zombi. Le preguntó si obedecería ahora. Está claro que la niña empezó a llorar por esto, pero entonces, de la nada, un golpe de una especie de sartén cayó sobre la cabeza del tipo. Ligeramente recuperándose del shock, la niña levantó los ojos. El extraño la cubrió con una especie de manta, ella temblaba de miedo. Al final resultó que, fue mi hijo quien salvó a la niña y le preguntó si todo estaba bien para ella. Después de lo cual el propio hermano de la niña corrió hacia este callejón. Mason aconsejó a la niña que se escondiera aquí y no saliera a ningún lado. El hermano le preguntó a su hermana quién era y por qué la salvó, y ella respondió que no tenía idea. Después de lo cual la niña recordó que incluso se olvidó de agradecerme por salvarla. Y mientras el chico salvaba a la chica, Melanie se ocupaba del resto de los enemigos en la base. Los golpes de la niña fueron claramente fuertes, porque el hombre ya había perdido el conocimiento. Becca dijo que aquí la gente del campo 17 fue asesinada, su hermana estuvo de acuerdo con esto, pero dijo que en otras áreas también abusan de los residentes locales comunes y corrientes. Mi hijo dijo que es por eso que expulsarán a la gente del campo 17 de esta base. También agregó que el comandante secuestra personas y experimenta con ellas, este comportamiento está lejos de ser una buena persona, por lo que no quiere ayudar.
El 18º campo se burla de personas inocentes, y no solo entró en la ciudad e inmediatamente comenzó a matar a todos, como un montón de psicópatas. No podemos dejar que estos locos sigan matando gente a diestra y siniestra, el tipo los echará a todos. En ese momento, el jefe del 17º campamento continuó burlándose del comandante, pero de la nada apareció un subordinado del comandante y se acercó a uno de los hombres, pero el compañero se dio cuenta a tiempo del peligro que representaba un hombre y advirtió a su amigo. Usando su habilidad, arrojó al hombre. Alguien de la arisca cortó el tubo que estaba conectado a esta extraña pistola en las manos de la cabeza. Al final resultó que era el hermano de un comandante subordinado. El jefe se enfureció al descubrir que su cañón estaba roto, intentó volver a encenderlo, pero no lo consiguió. Le contó a toda la base cómo el tipo se atrevió a arruinar su lanzallamas y prometió matarlo. El hombre le dijo al jefe que el comandante ya no se movía y parecía que ya había terminado, pero el otro hombre no lo creía, notó que algo extraño estaba sucediendo. La cabeza también notó que algo andaba mal aquí, el cuerpo parecía secarse. El hombre le dijo al jefe que el comandante comenzó a absorber el agua a su alrededor, por lo que su cuerpo comenzó a secarse. En ese momento, la misma chica que obedece a la reina se acercó a Oscar. Ella informó que la bruja suprema le dijo que se lo llevara, aparentemente, él volvió a fallar, ella informó que el resultado de su experimento ahora simplemente fue exprimido. Pero él se opuso a esto y dijo que no había necesidad de preocuparse y que todo estaría bien para él. Si no hubiera podido hacer frente a algunos mocosos del 17º campamento, entonces la bruja suprema habría estado esperando el final de los experimentos con tanta impaciencia. Y, sin embargo, el comandante logró escapar de los puños de acero del hombre y se escuchó una poderosa explosión en la base. Mason también escuchó esta explosión y se dio cuenta de lo que se decía y de dónde estaba el comandante. La onda expansiva arrojó a los dos hombres a varios metros de distancia y se dirigían directamente hacia la pared. Está claro que la cabeza también quedó clavada a la pared por una explosión tan poderosa, pero después de que el humo de la explosión se disipó, claramente no fue un comandante quien apareció ante ellos, sino una criatura cuyo cuerpo estaba literalmente hecho de agua. Después de un tiempo, ya no estaba hecho de agua, sino de algún material desconocido o cuero. Por la reacción de su cabeza se podía entender que estaba muy asustado y sorprendido por lo que vio. Los dos subordinados también se sorprendieron mucho cuando vieron al comandante en esa imagen frente a ellos. Parecía menos un humano y una criatura poderosa, y más una especie de zombi. Mientras tanto, la niña y Oscar seguían huyendo a alguna parte. Decidí detenerme y explorar la situación afuera. Vio al comandante frente a él con esta apariencia. Como en principio probablemente se esperaba, Oscar estaría feliz por esto, gritó alegremente que todo salió bien, era un zombi artificial. El miedo por los ojos del jefe todavía no desaparecía. Entendió perfectamente que esta criatura no hacía nada bueno. Le dijo a su compañero que debían irse rápidamente, pero estaban indignados por esto. ¿Cómo podrían simplemente irse si querían el territorio con tanta dificultad? Si lo toman ahora, lo perderán todo. Pero el jefe estaba muy enojado por la reacción de los hombres, repitió una vez más que debían huir de aquí lo antes posible. Y en ese momento el comandante, por alguna razón desconocida, se sentó de rodillas, claramente preparándose para un ataque. Básicamente, como era de esperar, primero atacó a los dos hombres, los agarró por el cuello. Lo primero que le vino a la mente fue empezar a disparar, esencialmente, pero probablemente olvidó que la habilidad especial del hombre es convertir partes del cuerpo en agua. La marca de bala en la cara del hombre comenzó a sanar bruscamente. El comandante agarró a uno de los hombres con una fuerte empuñadura de acero, por así decirlo, pero tuvieron suerte de que el hombre tuviera su habilidad y gracias a ella cortó las manos del comandante por la mitad. El jefe ordenó a sus subordinados que huyeran, mientras él cuidaba al hombre, pero al no tener tiempo de correr muy lejos, el comandante formó una especie de vacío en el agua alrededor de los hombres. Uno de los hombres inmediatamente comenzó a ahogarse. Mi pareja tuvo una situación similar. El jefe estaba furioso después de ver todo esto con sus propios ojos y estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para lidiar con el comandante. Una fracción de segundo después, una mano o alguna otra parte del cuerpo del comandante atravesó el pecho del hombre. La cabeza no pudo reaccionar ante esto, solo pudo soportar este dolor insoportable. El comandante lo hirió mientras se movía a tal velocidad que, en su opinión, esto era imposible. Y después de un tiempo, el comandante simplemente arrojó al hombre a unos metros de él, y empezó a burlarse aún más de los hombres.
Los gemelos notaron que el hombre estaba succionando agua de su oponente y al mismo tiempo lo ahogaba. Uno de ellos no estaba seguro de si seguía siendo el comandante o si realmente se había convertido en un zombi. Decidieron ver si los atacaría, esperaba que el comandante todavía tuviera el mismo uso único. Después de un tiempo, el comandante, por así decirlo, soltó al hombre y éste simplemente cayó al suelo. Los gemelos le gritaron al comandante, o éste los reconoce. Pero sin escuchar una sola respuesta, el comandante se dispuso a atacar a los hombres, que es exactamente lo que hizo en una fracción de segundo. Nuevamente una parte incomprensible del cuerpo del hombre atravesó el pecho del gemelo. Y justo en ese momento Mason comenzó a acercarse al comandante, pero sin ningún problema, el comandante pudo esquivar el techo del golpe de Mason. Tú mismo te sorprendiste de que el hombre pudiera esquivarlo. No podía entender cómo era posible esto, sentía como si este zombi tuviera ojos en la parte posterior de su cabeza. Después de lo cual el hombre mismo comenzó a atacar al chico. El hombre es muchas veces más rápido que el capítulo anterior, y esto a pesar de que el chico usó una habilidad, la suave superficie del agua, para aumentar su velocidad. No podía entender de dónde venía este maldito monstruo. Todo este tiempo Ascor observó su batalla, como esperaba, el hombre no lo decepcionó. La niña también estuvo de acuerdo en que esto era realmente impresionante, la bruja suprema definitivamente estaría feliz cuando se enterara de ello. Este mutante, obtenido mediante la fusión de un cuarto grado y un séptimo evolucionados, se basó en el cuarto grado evolucionado de Oscar, de modo que el Rey Cadáver corresponde aproximadamente al cuarto grado. Pero aún así, esto ya es un gran éxito, pero ¿qué pasa con el Rey Cadáver del cuarto grado? Oscar ahora puede crear un Rey Cadáver de al menos el 10º grado. En este momento, la batalla entre el chico y el hombre era casi igual, porque el chico esquivó fácilmente el golpe del hombre y el hombre esquivó los golpes del chico. El hombre pensó eso, el comandante se transformó completamente en un zombi. Dijo que si no fuera por la habilidad de su hermano, en forma de simbiosis, ya habría terminado, ya que resultó que el nombre de su hermano es Jackson, su habilidad especial es la simbiosis, solo se puede usar una vez. Selecciona un objeto con poder similar, después de eso, mientras un objeto esté vivo, el segundo no puede morir. El hombre dijo que necesitaba tomar el control del comandante y comenzó a matar a todos los habitantes de la ciudad, le pidió a su hermano que usara su habilidad, tal vez pudieran calmar al comandante. Dijo que su habilidad es solo para aquellos cuya fuerza es menor o igual a la suya. Luego de la experiencia con Oscar, el comandante adquirió la fuerza del ex jefe, por lo que no habrá pulso de él aquí. El hecho de que el comandante tenga la fuerza del ex jefe no significa que él mismo se haya convertido en un evolucionado de 7º grado, pero pase lo que pase, tendrán que correr riesgos. El hermano dijo que entendía todo. Bueno, el propio Jackson vio que su hermano ni siquiera podía acercarse al comandante. Después de eso, las chicas salieron del callejón y dijeron que podían ayudar. Becca conoce una forma de acercarse a este zombi. ¿Quién hubiera pensado que la fuerza de Mason había crecido tanto que pudo resistir el feroz ataque del Rey Cadáver de 4º grado? Oscar siente cada vez más curiosidad por saber cómo el chico logra evolucionar tan rápido. Decidió que necesitaba ser capturado y estudiado adecuadamente, tal vez entonces encontraría la respuesta a esta pregunta. Después de lo cual la niña los llevó a algún lugar, dijo que no había tiempo para discutir el plan con Mason, pero, afortunadamente, Mason solo estaba distrayendo a los zombis de esto. Ella calculará el momento en que el zombi se abrirá, y en ese momento su hermana le arrojará al hombre. Está claro que el hombre se sorprendió de cómo la niña podía lanzarlo, pero ella no te preguntó por qué habría enviado cosas más pesadas que él, si todo estuviera bien con su puntería. La niña no sabía cuánto tiempo podría resistir Mason, por lo que debían actuar ahora. Ella comenzó a escanear. Dijo que estaba a punto de abrirse. Le dijo a su hermana que se preparara para su señal, que es básicamente lo que mi hermana empezó a hacer después de las palabras de la niña. Al final resultó que, Oscar y la niña notaron un grupo de personas, pero no podían entender qué estaban haciendo allí. Oscar dijo que sería mejor para ellos hacer muchas cosas desde aquí y no culparlos si mueren a manos del Rey Cadáver. Se preguntó un poco qué habían decidido hacer realmente, pero de repente se dio cuenta y recordó la habilidad especial de Jackson. Claramente comenzó a ponerse nervioso, porque aparentemente había sido descubierto, comenzó a indignarse y a decir que ni siquiera se debería pensar en dañar su creación. Y en ese momento la niña ya había terminado de escanear, y le dijo a su hermana que dejara al hombre. En ese momento, Oscar sacó una especie de silbato y empezó a silbarlo. Como era de esperar,
el comandante se detuvo inmediatamente y dejó de pelear con el tipo, y giró bruscamente la cabeza y miró a lo lejos. Al final resultó que, estaba mirando a un grupo de personas, fueron descubiertos, la chica empezó a gritar para que todos empezaran a esquivar. Una especie de enorme bola de agua inimaginable voló hacia ellos. Partes del cuerpo del hombre ya estaban casi cerca de la niña, pero el tipo se dio cuenta a tiempo, se subió a la espalda del hombre y comenzó a romperle las alas. Mason aconsejó al hombre que no se relajara a luchar contra él. Enganchó las piernas a la espalda y estaba listo para hacer algo increíblemente decisivo en esta batalla. En una fracción de segundo ya estaba en el aire, con estas alas en sus manos. Mis hijos le preguntaron burlonamente al hombre que lo llamó araña qué haría sin su pata, pero claramente lo olvidó y no esperaba que estas alas, o más bien patas, de repente se convirtieran en agua. Y está claro que empezó a caer por eso, después de lo cual había un tipo en este vacío con agua. La niña no podía entender cómo era posible, su garra cortada podía moverse, qué clase de criatura era. Pero el hombre dijo que las habilidades de este zombi son mucho mayores que las del capítulo anterior, incluso una extremidad cortada todavía puede atacar, también puede succionar agua del cuerpo hacia las personas cercanas, por lo que la víctima puede morir por deshidratación. Después de lo cual Melanie inmediatamente tomó el arma en sus manos, aparentemente también olvidó que las balas simplemente no dañan a un hombre. Incluso el hombre dijo que era inútil, que la bala simplemente lo atravesó y no pudo lastimarlo. Melanie le pidió a su hermana que pensara algo rápidamente. Si esto continúa, el chico simplemente morirá en esta pelea. ¿Cómo es que el chico simplemente desapareció de la vista de todos los presentes? En principio, esto lo habría podido adivinar simplemente delante de todo en su momento. Estaba cerca, tuvo suerte de poder ser transportado hasta aquí, solo un poco más tarde habrían terminado. El gato también se sorprendió mucho de que el chico simplemente desapareciera. Incluso pensó en el hecho de que el chico tenía dos habilidades especiales, tal pensamiento lo llevó no solo a la ira, sino también al miedo. El tipo no podía simplemente huir y estar en su tiempo, tuvo que regresar rápidamente porque aún no había terminado nada. En cuestión de segundos, el tipo ya estaba frente al comandante. Está claro que todos quedaron muy sorprendidos cuando apareció de nuevo, pero al comandante no le importó, inmediatamente comenzó a atacar al tipo sin descanso. Incluso en broma pidió perdón, lo explicó diciendo que se había tomado un breve tiempo de descanso, esta vez no se dejaría atrapar tan fácilmente. Y nuevamente continuaron la lucha, que parecía desesperada. El tipo descubrió que esquivar eternamente claramente no es una solución, sus habilidades están relacionadas con los líquidos, lo que significa que las habilidades del tipo relacionadas con la electricidad pueden causarle daño. Si usa su concentración en él, probablemente generará una gran cantidad de energía térmica, ya que pudo derrotar al rey cadáver de tercer grado con un solo golpe, cree que este zombi tampoco tendrá ningún problema. Pero la energía para este golpe se viene acumulando desde hace bastante tiempo, hasta el momento no ha acumulado ni la mitad y ya está a punto de matarlo. Oscar asumió que el tipo tenía la misma habilidad que el jefe del 17º campo. Bueno, la chica dijo que todavía hay una diferencia, la habilidad de la cabeza le permite moverse rápidamente como quiera, pero este tipo simplemente desapareció y luego reapareció en el mismo lugar. La niña preguntó dónde había ido a Oscar. Dijo que el ahorcamiento ya estaba llegando a su fin, y también agregó que era necesario eliminar un par de factores desfavorables y que el resultado de su experiencia podría atribuirse a la bruja suprema. El chico tuvo una idea, pero nunca la intentó, por lo que no está seguro de si funcionará, se mudará a su mundo, acumulará energía y luego regresará en el momento adecuado. Aparecerán justo enfrente del zombi y usarán toda su fuerza, si funciona, luego de un golpe definitivamente estará acabado. Y después de que el comandante volvió a golpear a los muchachos, volvió a desaparecer. Las chicas estaban un poco perplejas en cuanto a cómo y dónde desaparecía el chico todo el tiempo. No tengo idea de cómo describir esto. La niña le preguntó a su hermana si se encontraba bien, y luego apareció Oscar y dijo que deberían preocuparse, que es solo un anestésico, quien tiene la culpa de que interfirieran en sus planes. Especialmente Jackson, el hombre decidió que también lo llevaría, sin duda sería un excelente material para experimentos, y la niña en ese momento simplemente guardó silencio y miró a lo lejos. No está claro de dónde sacó una ametralladora muy grande, y Becca también lo notó. ¿Qué pasa con el hecho de que ella podrá salir de aquí? Inmediatamente después de estas palabras apareció el propio chico. Se alegró de poder hacer lo que había planeado. En ese momento,
el hombre centró su atención en algo incomprensible. En cuestión de segundos, la niña disparó con su ametralladora. Está claro que el tipo inmediatamente escuchó el disparo y se dio la vuelta. Vio cómo la niña se sacrificó, protegiéndolo de una bala que, curiosamente, volaba directamente hacia él. La niña cayó al suelo. El chico inmediatamente se puso furioso por lo que vio. Dos hermanas yacían inconscientes y posiblemente muertas. El tipo claramente no estaba seguro de que estuvieran vivas. Oscar estaba claramente asustado por la mirada del chico y no sabía qué debía esperar de Mason. El tipo gritó enojado el nombre de Oscar. Luego se alejó del edificio y se acercó a Oscar. A los segundos, agarró a Oscar por el cuello y, con ira en los ojos, le preguntó qué habían hecho. No podía entender por qué diablos los puños del tipo tenían tanta fuerza. Como alguien evolucionado de 4º grado podía tener una fuerza aterradora, Oscar inmediatamente comenzó a negarlo y a decir que todo estaba bien. Dijo que esta niña aún no está muerta, si no se calma tendrán tiempo de salvarla. Y en ese momento la niña yacía inconsciente y con sangre en los pechos. Oscar dijo que ella misma chocó con una bala, no pensaban en matarla, pidió que lo dejaran ir, porque él sabe cómo detener su hemorragia. Como el chico realmente no tenía otra opción, porque quería salvar a la niña, realmente dejó ir a Oscar. Pero en ese momento el comandante intentó atacar al tipo. Ya estaba cerca de lidiar con el chico, pero entonces Oscar recordó que casi se había olvidado de algo. Después de lo cual el hombre empezó a hacer sonar su silbato. Por extraño que parezca, el comandante inmediatamente centró su atención en él, y aterrizó justo al lado del hombre, tranquilo y sin agresión. Oscar dijo que era muy obediente, lo que significa que el experimento con los genes también fue exitoso. Y después de eso el tipo se dio cuenta de que este zombie estaba escuchando a Oscar, no podía entender qué diablos estaba pasando aquí. El hombre le dijo al chico que no se preocupara, porque el zombie ya no lo tocaría, ambos no lo necesitaban. Después de un tiempo, Oscar tocó el hombro de la niña, y nuevamente unas venas moradas comenzaron a recorrer su cuerpo. Dijo que el anestésico que le inyectó podría detener el sangrado durante un par de horas mientras el hombre buscaba un médico para extraer la bala. En cuanto al resto, ellos también se despertarán en un par de horas. Oscar decidió que, con la bondad de su corazón, le diría al chico que la ciudad es un completo desastre en este momento, por lo que es poco probable que encuentre un médico y que sería mejor para él hacerlo todo él mismo. Pero a pesar de todo esto, el hombre le dijo a la niña que ya era hora de que se fueran. Con lo cual ella naturalmente estuvo de acuerdo. El tipo solo podía mirar a lo lejos a los oponentes que se alejaban. En ese momento, el médico que estaba tratando al chico estaba parado en su oficina y escuchó una especie de grito proveniente de la calle. Entró a la habitación y le dijo a la niña que le dispararan y que la anestesia pronto dejaría de funcionar, necesitaba que la salvaran lo antes posible. La mujer le dijo al chico que la acostara rápidamente en la cama. El chico inmediatamente preguntó si todo estaría bien para ella, pero la mujer dijo que sería mejor que el chico saliera para no molestarla. Después de lo cual el chico se quedó afuera y claramente se culpó por lo que le pasó a la chica. Dio algo que la niña quería hacer rápidamente por él, y la niña se expuso al ataque para salvarlo. No podía entender por qué lo hizo, porque lo odiaba. Creía que era lo suficientemente fuerte y pretendía ser un héroe, al final ni siquiera pudo proteger a sus amigos, incluso suena gracioso. Y la mujer en ese momento trabajó con esmero y diligencia para salvar la vida de la niña. Ella ya se había quitado algunas partes de la bala de su cuerpo, pues aquí estaba nerviosa porque había demasiados fragmentos de bala, su equipo y ella sola no eran suficientes para completar una operación tan delicada y compleja. Luego de que la mujer salió del quirófano, el chico inmediatamente preguntó cómo fue la operación, a lo que escuchó la respuesta que nada funcionó. La mujer dijo que con el equipo local no podría sacar todos los fragmentos de bala, las niñas necesitaban un centro médico mejor equipado. El tipo inmediatamente comenzó a preguntar dónde podía encontrar uno, ahora estaba listo para llevarlo allí. El hospital más cercano estaba en el gran edificio de la Asociación Territorial, donde una vez visitó un tipo así. En ese momento, en la propia asociación, un hombre entró a la sala y dijo que estaba denunciando. Al hombre a quien informó le faltaba una pierna, era una prótesis. Su rostro tenía quemaduras muy graves, que le crecieron una cicatriz muy grande y arruinaron su rostro para el resto de su vida. El hombre comenzó a informar que a la ciudad habían llegado 3 personas, una de ellas tenía una herida de bala, pedían que los dejaran ingresar a la ciudad y ayudar con el tratamiento. También dijeron que estaban listos para ofrecer toda la comida que pudieran. Buscado para esto. Al final resultó que,
era el mismo juez supremo con el que peleó el tipo, pero como no sabía quiénes habían llegado a su base, dijo que los dejaría entrar. Mientras tanto, Oscar se alegró de que la niña decidiera ayudar y disparó. En otro escenario, sus pérdidas habrían sido mucho mayores. La niña no podía entender de qué tipo de ayuda estaba hablando. Dijo que esa niña había detenido la bala con ella. Fue precisamente porque ella estaba herida que logró distraer la atención del chico. Si hubiera golpeado con toda la fuerza que logró concentrar en su puño, entonces todo habría terminado mal. Este es el primer prototipo exitoso de un hombre, debe llegar ileso. La chica me dijo que por muy fuerte que fuera el chico, no tendría ninguna posibilidad contra ellos tres. El hombre dijo que aún no es el momento, que hay que esperar hasta que un árbol poderoso crezca de una buena semilla y luego recolectar los frutos para obtener el máximo beneficio. Este chico especialmente, Oscar, es muy interesante hasta qué punto puede evolucionar. Después de todo, cuando alcance su punto máximo, será un excelente estimulante. El médico le preguntó al hombre si tenía desacuerdos con la asociación y si estaba seguro de que debían ir a la ciudad. El chico realmente no tenía otra opción, aún así decidió ir a la ciudad, porque no podía retrasar el tratamiento de la niña. Le dijo a la mujer y a la niña que esperaran afuera, ella solo le dijo que tuviera cuidado. Las puertas se abrieron frente al tipo, y encima de él vio un grupo de guardias con armas en la mano, que solo lo miraban a él. Después de lo cual entró y cerramos las puertas detrás de él. El tipo inmediatamente miró a uno de los hombres que estaban arriba. Aunque parezca mentira, se trataba del mismo juez supremo. El tipo se sorprendió mucho, no porque vio al juez principal, sino porque estaba vivo. Pero el hombre fingió no darse cuenta, simplemente se dio la vuelta y se fue. Al chico le informaron que lo llevarían a la cabeza. Después de un tiempo, el chico ya estaba en la habitación con la cabeza. A pesar de todos los desacuerdos entre ellos, el hombre se alegró de verlo. Dijo que había estado esperando que el chico volviera. Al parecer le gustaron mucho las conservas locales que trajo, todavía estaba esperando que el tipo viniera y se ofreciera a hacer un intercambio nuevamente. El chico no ocultó que estaba feliz por este encuentro, además agregó que era bueno que le gustaran al hombre, pues esta vez trajo aún más comida enlatada, incluso otro tipo de comida, esperaba que el hombre lo hiciera. Quedé satisfecho, no le importó, no pide nada a cambio, es un regalo como disculpa por su comportamiento imprudente en el pasado. El hombre dijo que en este caso no se atrevía a negarse, y le pidió que no se preocupara por lo sucedido, porque ya era en el pasado. El hombre también coincidió en que el juez superior estaba equivocado entonces. El chico agradeció al hombre su comprensión y comenzó a decirle que su novia estaba muy gravemente herida. Escuchó que la asociación tenía el mejor equipo médico y preguntó si podían ayudarlo. Está claro que el hombre no vio esto como un problema, porque el tipo les dio tanta comida que rechazar su pedido sería una manifestación de codicia. Pero el hombre también quiere preguntarle algo al chico. Si acepta cumplir con su pedido, le dice a los médicos que ayuden a su novia. Y como el chico estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por su novia, dijo que estaba de acuerdo. El hombre empezó a decir que, en verdad, su grupo de reconocimiento había descubierto una vieja mina en las montañas cercanas. Según los expertos, en el fondo del pozo puede haber recursos minerales que se necesitan con urgencia. Para su sorpresa, resultó que el pozo podría mejorarse e instalarse en él un mecanismo de descenso y elevación. Pero de repente perdieron contacto con el primer grupo enviado al lugar, por lo que enviaron a otro grupo a investigar el pozo. Como resultado se perdió contacto con los tres grupos enviados allí. No saben si están vivos o no. Debido a este desarrollo de los acontecimientos, los demás no corren el riesgo de irse al pozo. Sin embargo, el hombre cree que ahora es importante para ellos, necesitan explorarlo y empezar a utilizarlo. No importa qué cosas me ofreció a los mineros, ellos no se negaron rotundamente a bajar al pozo. Esperaba que el hombre ayudara a comprender lo que estaba sucediendo y encontrar a las personas desaparecidas, porque entonces sus no mineros aceptarían bajar y seguir el pozo. El chico dijo que no hay ningún problema con esto, entonces espera que el jefe deje que su novia entre a la ciudad y comience el tratamiento. El hombre les dice a sus hombres que la lleven a la ciudad. Podrá ir al pozo con su subordinado, él le contará todo en detalle. Después de un tiempo, el tipo ya había llegado al ascensor, que descendía directamente a la mina. El hombre le dio al hombre una mochila y le dijo que tal vez no hubiera suficiente oxígeno debajo y que había equipo de respiración en la mochila. También le dio un walkie-talkie. Si encuentra algo, debe comunicarse de inmediato con el hombre. El hombre le pidió al tipo que aguantara, porque ahora lo derribaría. Después de lo cual comenzó a descender.
El hombre casi se olvidó de preguntar cuánto duraría el cilindro de oxígeno. El hombre dijo que con uso constante duraría unas 11 horas. La única pregunta es si el tipo podrá aguantar tanto tiempo. Después de un tiempo, el tipo ya estaba completamente dentro de la mina y se acercaba al fondo. A continuación se nos muestra que llegó al lugar. Al final resultó que, el lugar aquí era más grande de lo que el hombre pensaba. Inmediatamente encendió la linterna y fue a explorar la mina. El tipo profundizó cada vez más, sin comprender qué podía ver ni con quién o qué podía encontrarse. El hombre mismo no podía entender cuánto tiempo ya había estado en la mina, probablemente alrededor de una hora, pero le avergonzaba el hecho de que durante todo este tiempo no había encontrado nada. Resultó que había pasado una hora y media y la mina estaba muy tranquila, por eso el tiempo se siente completamente diferente. Después de que el tipo levantó la cabeza, vio 2 túneles frente a él. Decidí hacer una marca en la piedra para no perderme. Aún así, giró a la izquierda. El chico no podía entender cuánto más tenía que pasar antes de encontrarse con algo inusual, incluso estaba pensando en el hecho de que habían decidido gastarle una broma, pero inesperadamente, el chico escuchó a una mujer llorar en algún lugar a lo lejos, e inmediatamente empezó a correr hacia este grito. Mirando un poco a lo lejos, vio cómo, de alguna manera incomprensible, una mujer yacía, por así decirlo, en las paredes, y ella realmente lloró. El chico le preguntó si estaba bien. No podía entender de dónde venía la mujer vestida de rojo, claramente estaba asustado por esto, incluso pensó que era un fantasma. Él, enojado, le preguntó si era una persona, un fantasma o incluso un zombi. Nunca escuchó ninguna respuesta de ella, le preguntó si estaba tratando de asustarlo a propósito, incluso comenzó a amenazarla y decirle que podía hacerlo con su mano izquierda. El chico decidió, por miedo, acercarse a la chica. Le tocó la espalda con una linterna. Cuando la niña se dio vuelta, vio que su rostro estaba literalmente borroso, no se veían contornos claros de su rostro. Está claro que después de lo que vio, el chico inmediatamente comenzó a huir, pero la chica intentó detenerlo y le dijo que era una persona. Después de estas palabras el chico se detuvo. El chico volvió con la chica, ella se disculpó y pensó que el chico era su alucinación, por lo que no le respondió. Dijo que había estado sola en la mina durante mucho tiempo y que pensaba que estaba destinada a morir en ese lugar. El chico miró a la chica con tristeza en los ojos. Entonces el chico de repente recordó que ella probablemente no tenía nada para comer y que él tenía comida y agua. La chica claramente tenía hambre y le agradeció al chico. El tipo dijo que ella no parecía una minera y le preguntó cómo había terminado aquí. Ella confirmó que no era minera, pero explicó que para esconderse de varios zombies, Dima tuvo que bajar a la mina. No entendió un poco cuando la chica dijo que era él quien tenía que bajar, le preguntó si había alguien más aquí. La chica no dio una respuesta normal, solo se acercó al chico. Ella dijo que tenía frío. ¿Es guapa y puede apoyarse en un chico? Está claro que el chico estaba indignado por esto y dijo que no tenía tiempo para descansar, que necesitaba hacer algo. Ella se disculpó con él y le dijo que hacía tanto tiempo que no había tocado a una persona, que solo quería sentir un poco el calor de un cuerpo humano. Después de estas palabras, el chico dijo que no le importaba. La niña comenzó a llorar, pero aún así no se olvidó de agradecer al chico por haber venido. Añadió que efectivamente había estado sola durante demasiado tiempo. Tan pronto como la niña comenzó a besar, él inmediatamente la apartó de él y le preguntó qué iba a hacer. Después de eso, ella salió con una frase simplemente brillante, dijo que le gustaba y se ofreció a estar juntos. El chico todavía decidió que, después de todo, ella era un fantasma y ella quería seducirlo y luego chuparle toda el alma. La niña se indignó ante tales palabras y volvió a decir que ella no era un fantasma. Explicó este tema diciendo que tiene aliento caliente y preguntó si los fantasmas son cálidos. El chico estuvo de acuerdo en que esto tenía sentido. Añadió que si el chico no lo cree, entonces puede darle algo más caliente. Bueno, el tipo se negó y les diré que ella tiene asuntos pendientes, pero sea como sea primero la sacará de la mina, agregó que hay gente esperando arriba, les dirá que la lleven ella a un lugar seguro. Empezaron a salir. La niña preguntó cuánto tiempo aún le quedaba y añadió que le dolían las piernas. El chico se sorprendió mucho, porque recuerda exactamente que siguió los nombres del camino por el que ahora caminan y en cada bifurcación marcó el camino. La chica contrajo ligeramente su rostro y el chico preguntaba qué pasó. Al final resultó que, la niña estuvo descalza todo este tiempo.
Ella dijo que se dejó los zapatos cuando corrió. El chico se sorprendió de que no le dijera esto antes, porque ni siquiera se dio cuenta. Ella dijo que no tenía nada de malo y que ahora no me duele la pierna, y también agregó que el chico es muy suave. La niña dijo una frase muy extraña, dijo que la oreja del chico estaba roja. Mi hijo estaba muy enojado y tenía la cara roja porque la niña lo estaba tocando. La niña dijo que se retracta de sus palabras de que él es suave, al contrario, es dañino. La chica aparentemente no entendió del todo las palabras del chico y continuó tocándole la oreja. Pero a pesar de esto, cuanto más avanzaba el chico, más se confundía, no recuerda haber pasado por tantas vueltas. La chica preguntó si el chico pensaba que eran espíritus los que los guiaban en círculos, pero dijo que aquí no parecía haber espíritus, pero sí uno preocupado vestido de rojo. Después de esto, el chico escuchó un ruido proveniente de las profundidades de la mina, y de repente aparecieron 5 mineros frente a él. Se alegró de haber encontrado finalmente a los mineros que bajaban a la mina. Se alegró de que estuvieran bien, porque ahora saldrían de la mina. Preguntaron si la pareja estaba perdida, agregaron que habían encontrado una salida y pidieron seguirlos. Pero la niña estaba claramente asustada, no quería ir con ellos, argumentando que no eran personas. Y los mineros dejaron muy claro que sus caras, al menos, estaban demasiado pálidas, como las de Oscar. Incluso el tipo estuvo de acuerdo en que era realmente extraño, si sabían dónde estaba la salida, entonces ¿por qué acudieron a ellos, incluso si querían salvarlo, como sabrían siquiera que había caído a la mina? Y en ese momento la niña simplemente desapareció. El chico también se sorprendió de que ella desapareciera de su vista en una fracción de segundo. Después de eso, ya no dudó de que ella realmente era un fantasma. Los mineros preguntaron por qué el hombre estaba clavado en el lugar y le dijeron que viniera a buscarlos lo antes posible. Agregaron que la mina tenía pasillos intrincados y no podía salir solo. Dijo que no se quedaría atrás ni un paso, porque quería saber qué estaban haciendo. El tipo corrió tras los hombres. Al final resultó que, todo este tiempo la niña se quedó atrás y observó todo esto. Ella pensó que se mudarían un poco más, bueno, le advirtió. Después de un tiempo, uno de los hombres informó que estaban allí. El chico realmente vio, por así decirlo, la luz al final del túnel frente a él. No creía que en realidad lo hubieran conducido hasta la salida, y que no mintieron. El hombre nuevamente le dijo que no se quedara parado como un pilar, sino que se dirigiera rápidamente a la salida. El tipo todavía estaba un poco aturdido, pero ya se acercaba a la salida. Prácticamente salió. Lo que vio claramente lo asombró. Por su mirada estaba claro que no esperaba ver esto. Frente a él vio un asentamiento muy hermoso. Ni siquiera tenía la más mínima idea de cómo existía tal posibilidad y de dónde procedía este acuerdo. Uno de los hombres le dijo al anciano que estaba ansioso por verlos como un nuevo residente. Los chicos inmediatamente corrieron hacia los niños y le pidieron que jugara a la mancha con ellos. Para ser honesto, todos los residentes de este asentamiento tenían un tono de piel demasiado pálido, como el de un zombi. Uno de los niños dijo que el chico debería ir con ellos y que le pediría a su tía que les preparara algo sabroso. Entonces el segundo chico preguntó si su amigo siempre piensa solo en la comida. En el mundo post-apocalíptico, dio el texto el chico que se preocupa constantemente por la comida o por cómo no ser mordido por un zombi. Los nervios de todos están tensos al límite, porque sus pensamientos son solo sobre cómo sobrevivir, pero estas personas tienen caras tan tranquilas que el tipo aún no ha visto algo así en este mundo. Le trajeron un plato al chico. Una señora mayor dijo que había preparado un poco de todo, y le pidió al chico que se llevara lo que quisiera. Él le agradeció su trabajo. Le preguntó a su tía si tenía suficiente comida, de dónde sacaban comida. Ella dijo que tienen un huerto y ganado en el patio trasero. Ella le pidió que comiera rápido, porque todos elogiaban su comida casera. Ella comenzó a poner carne en su plato con fuerza. Le repitió una vez más que comiera carne, porque probablemente tenía hambre. Y durante todo este tiempo la tía siguió parada junto al chico y observando cuando finalmente se comía este trozo de carne. ¿Cuántas veces ya le ha preguntado por qué no come? Ella insistió mucho en que lo probara rápidamente y descubriera lo sabroso que estaba. Y en ese momento, en una de las habitaciones del asentamiento, había una especie de monstruo que es difícil de describir con palabras. Alguien vino a verlo. Resultó que era la misma tía. Dijo que del pueblo tenía una persona nueva. Este es un chico joven de constitución fuerte. Está muy contenta de que cada día haya más residentes, todo gracias a su bendición. Gracias a él siguieron viviendo. Ella volvió a agradecer al monstruo. Luego cortó, en el sentido literal de la palabra, un trozo de carne de este monstruo.
y lo arrojó en su plato y una vez más le agradeció los regalos. Como era de esperar, de la carne de este monstruo surgió la carne que tanto aman los lugareños. La tía volvió a preguntar por qué el chico no comía y qué pasaba. Lo explicó diciendo que, a decir verdad, no tenía hambre ni apetito en absoluto. Ella estaba un poco molesta por esto porque lo había preparado especialmente para él y él ni siquiera lo intentó. A pesar de esta decepción, el chico todavía no quería intentarlo. Después de todo, ¿cómo podría comer carne de origen desconocido en una atmósfera tan extraña? Espera no ser expulsado del mal. La tía cambió bruscamente y aceptó que aparentemente el chico no tenía hambre y que por la noche cocinaría algo más. Después de lo cual ella simplemente preguntó si los niños no tenían hambre, y ellos inmediatamente se abalanzaron sobre la carne. Por la reacción de los niños quedó claro que les gustaba mucho esta carne. A juzgar por los niños, la carne es realmente normal, tal vez al chico se le hayan ocurrido todo tipo de cosas. Después de un tiempo, el hombre estaba caminando por el asentamiento, se encontró con un hombre y le preguntó cómo podía llegar a la unificación de la estructura del gran terreno, y dónde estaba la salida. El hombre se sorprendió de que el chico ya se fuera, le preguntó si no quería quedarse con ellos. Pero él simplemente se rió amablemente de esto y dijo que no planeaba quedarse con ellos y que, además, ella tenía asuntos pendientes. El hombre dijo que la única salida era a través de la mina. Para ser honesto, si el tipo iba allí, el hombre no podía garantizar que lo sacaría nuevamente, los pasillos eran demasiado confusos. Es por eso que están tan seguros, los zombies simplemente no pueden encontrar el camino hacia ellos. Por primera vez en tantos años un hombre puede dormir tranquilamente y está muy agradecido a la vejez por el hecho de que su grupo fue recibido calurosamente. Volvió a preguntar si el hombre no quería quedarse, porque el pueblo tenía suficientes recursos para ellos. Para esta gente corriente y exhausta, el pueblo parece un verdadero paraíso, pero por alguna razón el tipo piensa que algo anda mal aquí. Después de que el tipo ya se había ido, un hombre corrió hacia el viejo y le dijo que no podía encontrar al nuevo por ningún lado, y le preguntó si el viejo pensaba que podía volver a la mina. Simplemente no podía creerlo así, ordenó reunir un grupo e ir tras él, si no ayudan, vagará para siempre por los túneles de la mina. El hombre dijo que casi ha llegado el momento. El jefe estuvo de acuerdo con esto, y añadió que no debían hacer esperar al gran Dios, primero debían inclinarse ante el Dios, y luego irían a buscar a ese niño. Al final resultó que, era su gran Dios. Todo el pueblo vino a adorarlo y a hacerle un sacrificio, no esperaban que continuara protegiéndolos y proporcionándoles comida. Todos extendieron la mano por algo, y el monstruo extendió unas garras. Fue con estas garras que se pegó a las manos de la gente. Estaba claro que era precisamente por eso que se alimentaba, le succionaba, ya fuera sangre o energía. Dijo que este era el final del sacrificio. Le pidió al gran Dios que no se enojara porque estaban tomando tan poco, pronto serían muchos habitantes en el pueblo. También añadió que era necesario presentarles al gran Dios a sus nuevos mineros y pidió dejarlos entrar. Después de lo cual se abrieron las puertas de la habitación. Los hombres ya han sido informados de que el jefe los está buscando. Él no discutió esto y dijo que habían estado en el pueblo durante mucho tiempo y que era hora de iniciarlos. Los hombres avanzaron. Las puertas estaban cerradas. Dieron al mismo gran Dios frente a ellos. Está claro que estaban muy asustados por esto, porque claramente nunca antes habían visto un zombi tan mutante. No decidieron que debían huir de aquí. No podían entender si estaban durmiendo o si realmente no veían que aquí había zombis gigantes. Pidieron con todas sus fuerzas que abrieran las puertas y los dejaran entrar. El jefe comenzó a calmarlos y a decirles que no les haría daño. El hombre pidió que lo miraran, porque estaba parado a 1 metro de él, lo atacó. Todo está bien y no hay nada que temer. El hombre insistió en que cuantos más mineros se acercaran, todo estaría bien. Después de lo cual el hombre preguntó si les había gustado la cena de hoy y si estaba deliciosa. No dijeron que estaba muy rico, era lo más delicioso que habían comido desde que llegaron al pueblo. El hombre empezó a decirme que una carne tan jugosa y aromática se podía comprar en cualquier lugar cuando él era muy pequeño, pero eso fue hace varias décadas. Después del apocalipsis, más del 90% de los animales estaban infectados, las personas influyentes mantenían animales en sus patios traseros para sobrevivir, pero eran muy pocos. La gente común tenía que comer la carne de los animales infectados, en el caso de que una persona comiera a menudo carne, no podría vivir más de 40 años. También comió carne contaminada, cree que si no hubiera encontrado este pueblo, habría muerto hace mucho tiempo.
Y todo esto es gracias a que el hombre lo conoció. La razón por la cual el pueblo aún existe es por el gran Dios. Solo necesitan donarle sangre periódicamente y él les proporcionará carne fresca constantemente. Cuando le preguntaron al hombre si los mineros comían carne de este monstruo, confirmó su palabra. Él le pidió que mirara, acababan de donar su sangre o lo que fuera a Dios y él ya había comenzado a producir nueva carne fresca. Esta carne roja se puede comer. Los hombres inmediatamente tuvieron un reflejo nauseoso. Todo lo que comieron hoy fue un regalo del gran Dios, le pareció que estaban felices en la cena, y les volvió a preguntar si eso era cierto. Después de lo cual el hombre empezó a vomitar. Comenzaron a levantar violentamente a uno de los hombres. El cacique dijo que los hombres llevaban mucho tiempo en el pueblo, ya era hora de que sacrificaran su sangre al gran Dios, además añadió que no debían temerte porque no les haría daño. Después de un tiempo, el gran Dios extendió sus garras, esperando darse un festín con la sangre. El hombre le rogó a la silla que lo perdonara, incluso prometió hacer lo que le pidiera, cualquier cosa. Gritó mejor que todos los asentamientos y pidió ayuda. El tipo ya ha recorrido todos los alrededores, pero todos los caminos todavía conducen al pueblo, aparentemente la mina es realmente la única salida del pueblo. En ese momento escuchó los gritos de la publicación. El hombre siguió rogando que lo liberaran y llamó a todos un grupo de psicópatas. El chico escuchó un grito desgarrador, no podía entender lo que estaba pasando allí. En este momento, no está claro de dónde vino esa misma chica de la mina. Ella dijo que el hombre ya había probado la carne de zombie, así que no tenía sentido ir allí, ya era demasiado tarde. El chico se sorprendió al ver a la chica, pero esta vez al menos no se asustó, le volvió a preguntar quién era, al final una persona o un fantasma, pero la niña le preguntó al chico si realmente quería salir del pueblo. Tan pronto como descendió profundamente en la mina, inmediatamente entró en la barrera invisible de este zombi, nadie puede encontrar una salida mientras él esté en esta barrera. Esta aldea también está en su poder, por lo general aquellos que caen en esta barrera ya no piensan en lo que harán, para sobrevivir, es necesario donar periódicamente su sangre y alimentar a los zombis. Por lo tanto, si quiere salir, entonces solo tiene una salida, es matar a los zombis, entonces las barreras desaparecerán inmediatamente. El chico dijo que no sabía nada de la chica, ¿por qué debería creerle? Ella respondió que lo crea o no, no saldrá nada, puede salir al edificio y comprobarlo por sí mismo si duda de sus palabras. Cubre al hombre y no se detiene ni un segundo. Como el chico realmente quería descubrir qué estaba pasando, decidió echar un vistazo. La chica le dijo al chico que mirara con atención para ver que no había mentido. Todas estas personas donan su sangre al zombi, luego se la comen, pagan para sobrevivir. ¿Por qué pensó que en un pueblo tan pequeño la gente siempre tiene algo que comer? El tipo no pudo soportarlo y estaba listo para irrumpir en el edificio. Pero la niña lo detuvo abruptamente, porque aún no había contado su plan hasta el final. Al tipo no le importó y usó su habilidad para escapar al edificio. Instantáneamente cortó las garras del monstruo. El jefe quedó muy sorprendido por lo que vio. Dijo con ira en sus ojos que todos eran zombis sin corazón. Como el tipo tenía la intención de matar al monstruo, el jefe se expuso a este golpe. Está claro que el chico no esperaba esto y no podía reaccionar de ninguna manera. El tipo inmediatamente sujetó al hombre para que no se golpeara demasiado fuerte al caer. El mismo concepto o el hombre se volvió loco, ¿por qué de repente decidió sacrificarse por algún zombi? Finalmente, el jefe solo le pidió al tipo que no lo tocara. El tipo le pidió al hombre que se despertara, porque esto no es ningún dios, estos son zombis que el círculo está succionando de ellos, esta vil criatura debe ser asesinada en opinión del tipo, de lo contrario, todos terminarán. Pero el jefe se opuso a esto y dijo que no se trataba de un zombi, resultó que era su hermano mayor. El jefe empezó a recordar su infancia. Un tipo le arrojó una manzana a su hermano menor, y déjame decirte que había tal conmoción en la calle, que apenas entró al supermercado por algo comestible, le pidió al tipo que se comiera esta manzana por ahora, pero no quiso. No cocinó nada en ese momento. El hermano menor preguntó cuándo se comunicarían con ellos mamá y papá, el hermano dijo que sus dibujos animados favoritos estaban en la televisión. También recordó cómo había un montón de zombis en un edificio en Brasil. Y en ese momento los hermanos estaban sentados detrás de las puertas y tratando de no hacer demasiado ruido. El hermano mayor intentó calmar al hermano menor y le pidió que no tuviera miedo porque estaba cerca. Entonces los dos hermanos se dirigían a alguna parte y decidieron tomar un descanso, porque habían estado escondidos todo el día. El hermano menor preguntó qué debían hacer si los locos los atrapaban,
pero el hombre dijo que todo estaría bien porque él estaba con él. El hermano menor corrió asustado y gritó que aquí había zombis. El zombi voló con un bate justo en la cara. Al final resultó que fue el hermano mayor quien protegió al menor, pero estaban a punto de abrirse paso. Al final resultó que el hermano mayor ya había sido infectado, por lo que los retrasó hasta perder la cabeza, pidió llevarse a su hermano menor con él. Está claro que el niño suplicó que le permitieran ver a su hermano. Él quería seguir adelante. El tipo le respondió con rudeza y me pidió que dijera tonterías, tenían que irse. El chico miró a su hermano con tristeza en los ojos. El hermano mayor dijo que el chico debería irse solo, mientras esté vivo hay esperanza. Una fracción de segundo después, un grupo de personas empezó a huir. Una multitud de zombis atacó al hermano del jefe. Después de un tiempo, el hermano se hundió completamente bajo los monstruos. El niño quedó sumido en completa oscuridad, simplemente cayó en medio del camino y comenzó a sentarse. La niña le dijo al chico que no podían descansar por ahora y que necesitaban seguir adelante, de lo contrario les pasaría lo mismo que a su hermano. El niño estaba completamente desesperado, incluso pidió que lo dejaran ir solo. Era lógico porque pocas personas pueden recuperarse rápidamente de la pérdida de un ser querido incluso en tal situación. Está claro que la niña comenzó a oponerse a esto y no podía entender en absoluto lo que decía. El chico necesitaba levantarse, de lo contrario se habrían quedado atrás de los demás. El chico ya no tiene mamá ni papá, su hermano ahora también era una carga, si no fuera por él, tú serías su hermano, así es exactamente como razonó el chico después de perder a su hermano. Por alguna razón creyó que fue él quien los mató, incluso llegó a la conclusión de que él era quien realmente merecía morir. Sin pensar en nada más, la chica simplemente le dio al chico una fuerte bofetada. Ella comenzó a motivarlo, le preguntó si se había olvidado de las últimas palabras de su hermano. Ella le recordó que él dijo que mientras mi hermano viva, hay esperanza. El hombre no solo tiene que sobrevivir, sino que tiene que seguir viviendo por su bien y el de su hermano. 10 años después, hay una fuerte lluvia, los zombis afuera no durarán mucho, pronto explotarán y si el veneno del cadáver les cae encima estarán acabados, es mejor esperar a que pase la lluvia adentro en un grupo de personas. Este chico se llamaba Jacob, tenía 22 años, era médico del grupo de investigación, le estaba diciendo a alguien que el hueso estaba dañado, debían regresar al campamento y allí los desconocidos volverían a aplicarle el yeso. Todos agradecieron la suerte que tenían de tener un médico, Jacob, de lo contrario habrían estado en el otro mundo hace mucho tiempo. Un médico salva al menos a 3 evolucionados, cuando regresen al campamento, algún extraño se lo agradecerá bien a Jacob con alcohol. Un grupo de personas parecía cauteloso. En ese momento, una multitud de zombis los atacó, cuyas intenciones claramente no eran las mejores. Uno de los hombres quedó muy sorprendido por esto porque caminó por todo el edificio y no vio ningún zombi. Jacob ordenó a todos que huyeran. Pero no tuvieron tiempo para las cosas, tuvieron que huir. Jacob salió en defensa del enfermo y ordenó que se lo llevaran. Había demasiados zombis, un tipo claramente no podía escapar. Y ahora uno de los zombis principales, por así decirlo, casi alcanza al tipo. Al abrir los ojos, el tipo vio que una especie de zombi estaba frente a él. De repente se hizo un silencio sepulcral, no podía entender lo que había sucedido de repente, que todos los zombis se habían calmado tanto. Dao Chico quedó claro que su rostro estaba asustado por un malentendido. Al final resultó que, el chico fue salvado por su hermano, que tenía la forma de un zombi. Por lo que el chico vio, se sintió aún más confundido acerca de esta situación. Después de un tiempo, el chico regresó al asentamiento y todos lo notaron de inmediato, ya que también vino con excelente comida. Todos inmediatamente corrieron hacia él y comenzaron a ayudarlo a guardar las cosas. Un hombre se acercó a una de las cajas y notó que la caja era pesada y también preguntó qué había allí. El tipo inmediatamente corrió hacia él y le dijo que este era el último, y se ofreció a quitárselo él mismo. Además, le dijo al hombre que se apresurara hacia sus compañeros y bebiera algo con ellos. Está claro que el hombre no tenía derecho a rechazar unas vacaciones y lo invitó a unirse también. Unos meses más tarde, el hombre estaba en la habitación con el médico Jacob y le preguntó si era posible salvar al paciente. El tipo lo lamentó mucho, pero hizo todo lo posible, pero no pudo salvar al hombre. Dijo que el extraño podía ir, pero que por ahora llevaría al paciente a la morgue, lo que básicamente empezó a hacer después de unos segundos. En ese momento, se alegraba de haber encontrado a alguien adecuado al menos este mes, creía que aparentemente su hermano zombie tenía increíblemente hambre.
Dijo que los cuerpos anteriores ya estaban completamente muertos, simplemente no tuvo tiempo, aunque en un mundo post-apocalíptico la gente muere todos los días, todavía es difícil encontrar un cuerpo adecuado. El hermano pisó el suelo. El hombre dijo que debido a su enfermedad el paciente no viviría para ver la noche, continuar tratándolo sería como prolongar su sufrimiento. En ese momento, el hermano estaba claramente contento con la comida que ya le babeaba la boca. El chico le dio una dosis, suficiente para hacerlo dormir profundamente, ya no sentiría el dolor con tanta precisión. Dijo que su hermano podía comer. Abrió mucho la boca y estaba listo para comer la comida. Una migaja del cadáver cayó sobre Jacob, justo en su rostro. Después de un tiempo, un hombre se acercó al chico y le dijo que necesitaba preguntarle algo. Al final resultó que, al hombre le informaron que el número de cadáveres no coincidía con la cifra en las respuestas del hombre y le preguntó si podía proporcionar información sobre todos sus pacientes. El chico empezó a negar que simplemente podría haberse equivocado en el número, porque últimamente había estado muy ocupado, porque realmente había muchos pacientes. El hombre estuvo de acuerdo en que había tal desorden por todas partes que no había tiempo para preocuparse por esas nimiedades. Además, dijo que él mismo se ocuparía de los informes incorrectos. El chico agradeció al hombre, que era el médico jefe. Al volver a la morgue, el tipo dijo que su hermano últimamente tenía demasiado apetito. Si las cosas seguían así, la dirección claramente sospecharía algo, pero pidió no preocuparse por su hermano porque definitivamente se le ocurriría algo. Ya había comenzado a convertirse en el mismo monstruo que Mason había visto. En ese momento, el chico notó que alguien entró a la morgue. En principio, probablemente, como era de esperar, fue el médico jefe, quien inmediatamente se dio cuenta de que la diferencia en los informes no era solo eso, sino que era obra del tipo. Y, por suerte, los pedazos del cuerpo asesinado yacían justo debajo de los pies del hombre. El tipo le pidió al hombre que lo escuchara y él le explicaría todo. Dijo que los zombies no les harían daño, pero el hombre ni siquiera escuchó al tipo. Ordenó a todos que no dejaran que los zombies salieran del edificio y que llamaran a seguridad lo antes posible. Está claro que el tipo salió en defensa de su hermano y trató con todas sus fuerzas de persuadirlo para que lo escuchara, pero aparentemente a mi hermano no le gustó mucho y decidió matar instantáneamente a los dos médicos de un solo golpe, después de lo cual el hombre vio dos cadáveres de hombres frente a él. La muerte del médico jefe no permitió que el hombre escapara. Todos en el campo conocían su secreto y el de su hermano, para no ser asesinados, en lugar de huir y refugiarse en la mina. Es por esto que el zombi no hizo nada malo, todo lo que hizo fue para proteger al jefe. Una vez más pidió no tocar a los zombies, si no fuera por su hermano, ninguno de ellos habría sobrevivido. ¿Cómo encajaba la niña aquí? Preguntó a cuántas personas el jefe había traído al pueblo mediante engaños, sin darle la oportunidad de salir, y que no intentara negar que todo era para que se convirtieran en alimento para ellos. Pero la mujer dijo que lo hicieron por su propia voluntad, lo que claramente confundió a la niña. Ella estuvo de acuerdo con lo que dijo el jefe, porque si no fuera por el gran Dios, no habrían podido sobrevivir y fue su decisión quedarse en el pueblo. La niña se rió levemente ante las palabras de la mujer, preguntó o ya habían olvidado cómo acababan de obligar a los mineros a donar su sangre. Pero ella dijo que este es el primer sacrificio, y siempre sucede así. Luego, cuando una persona se acostumbra, ya no necesita ayuda. A su manera, adoran al gran Dios, si ella no cree que se lo puede pedir a cada uno de ellos. El tipo dijo que como están haciendo esto por su propia voluntad, no puede interferir, pero que no quieren quedarse aquí para siempre. El jefe dijo que como no tenían deseos de quedarse, no insistirían, le pediría a su hermano que los dejara ir. Después de lo cual básicamente hizo esto, le pidió a su hermano que se dignara ir. Y en ese momento, comenzó a crearse un portal inexplicable justo dentro del zombi. El portal era realmente enorme. Al final resultó que, la niña había estado buscando una salida a la mina durante muchos años, y todo este tiempo él mismo estaba dentro del zombi. Finalmente, el chico simplemente preguntó si alguno de ellos quería irse de este lugar con ellos, pero la única respuesta que escuchó fue el silencio y miradas extrañas de los residentes. A continuación preguntó si los mineros tampoco querían ir a ninguna parte. Admitieron honestamente que no les importa quedarse, solo necesitan donar sangre a veces, pero ya no vivirán en un mundo donde hay zombies y hambre. La niña se dio cuenta de que esto era inútil, porque no se irían, pero él tenía que irse. Y en ese momento el tipo razonó que si matas a este zombie y salvas a todos por la fuerza, entonces estas personas perderán su única isla de seguridad.
Llevarlas contigo sin su consentimiento es lo mismo que aumentar su sufrimiento. El Apocalipsis ha dotado a algunas personas de habilidades asombrosas, pero la mayoría vive literalmente en el infierno, con hambre, miedo y desesperanza. Este mundo les hizo querer estar aislados, convertirse en esclavos de los zombies que los torturaban con su sangre y no volver nunca más al purgatorio sin fin. Después de un tiempo, el chico ya abandonó el portal, pero se indignó porque solo salió solo. ¿Y dónde estaba la chica fantasma? Y en ese momento le informaron al jefe que el chico había llegado y pedía una reunión. Está claro que esto era por el interés del hombre, y dijo que el tipo podía entrar. El hombre inmediatamente preguntó cómo estaba el chico. El chico molestó un poco al hombre diciéndole que por ciertas razones no podía cumplir con su pedido. Se ve que al hombre no le gustó, dijo que esos no eran los términos que acordaron, y sus condiciones eran tales que cumplió con el pedido, y el jefe en ese momento ayudó a su novia. Como resultado, el líder simplemente salvó a la novia del chico, y luego dice que no cumplirá con la solicitud, decidió que el chico quiere engañarlo. El tipo dijo que le daría una compensación, el hombre puede pedir cualquier cosa y lo obtendrá, hará cualquier cosa, pero el hombre dijo que el chico ya había violado el contrato, y ni siquiera la compensación podía arreglar esto, y como hizo esto, significa que podría romper el contrato, devolviendo a su novia a un estado moribundo. Está claro que la expresión del chico cambió inmediatamente después de escuchar que su novia podría morir por su culpa, pero el hombre se echó a reír a carcajadas y dijo que solo estaba bromeando. Simplemente tendrá en cuenta este caso, por lo que ahora el tipo le debe el doble, pensará detenidamente cómo debería pagar esta deuda. Después de lo cual el hombre dijo que podía ir a visitar a su novia. En ese momento, la niña yacía inconsciente en la sala. El médico dijo que las partículas de bala fueron retiradas de su cuerpo, dada la velocidad de regeneración de los evolucionados, en una semana podría moverse por completo. Fue entonces cuando el doctor susurró que la novia del chico era muy hermosa, realmente pensó que eran pareja. El tipo obviamente escuchó algo y le pidió a la caja de cambios que dijera algo. Bueno, está claro que el médico comenzó a congelarse y negar. Pero el chico no le prestó mucha atención y decidió que era su imaginación. Mason estaba durmiendo. Sintió cierta incomodidad, sintió que había alguien o algo debajo de la manta. Resultó que era la misma chica fantasma y despertó al chico. Está claro que el chico se sorprendió mucho cuando vio no solo a una chica desconocida, sino que se conocían, pero aún así es muy extraño ver a alguien debajo de tu manta en medio de la noche. Él instantáneamente la alejó de él. La niña casi perdió el conocimiento cuando aterrizó con la cabeza en el suelo. Se ve que estaba furiosa, le preguntó si era normal y por qué diablos pataleaba. El chico inmediatamente preguntó qué estaba haciendo la chica, pensó que un fantasma se había colado en su cama y les tenía miedo más que a nada en el mundo. La chica claramente estaba cansada de que el chico la llamara fantasma, porque ella tiene un nombre, Eva. El chico ni siquiera empezó a discutir con eso, le preguntó si estaba bien, parece que realmente se pasó de la raya. La chica dijo que no hubo agradecimiento por parte del chico, porque vino a agradecerle su amabilidad. Al fin y al cabo, él la ayudó a salir de esa terrible mina. Pero él dijo que no era nada, simplemente se la cruzó en el camino y decidió ayudarla, para que pudiera regresar a su lugar y dormir. Pero ella le dijo al chico que no se apresurara a negarse, le preguntó si no quería saber cómo le iba a agradecer. Ella dijo que no le gusta estar endeudada, porque su alma de alguna manera está inquieta después de esto, así que deje que el chico le permita agradecerle a fondo, porque esto es lo que mejor hace. Ella le volvió a preguntar si realmente no quería y le dejó verlo él mismo porque se arrepentiría más tarde. Después de lo cual el chico de repente agarró la mano de la chica, y él lo atrajo hacia ella. Ella le pidió que no se apresurara porque de todos modos no huiría. Las acciones del chico eran incomprensibles. Bueno, después de un tiempo el chico dijo que ya llevaba varios días de pie, y la dejó. Déjelo dormir bien por la noche. Déjala ser inteligente y déjalo hacerlo. Llegó la mañana, el chico se levantó de la cama y se estiró ruidosamente. Se dio vuelta y vio que la niña no estaba cerca, al parecer ya se había ido. El jefe pidió que le dijeran al chico que necesitaba discutir algo con él. Como pudo salir vivo de la mina, entonces, aparentemente, agregó al kitsch lejos de la ayuda de la suerte, su novia ahora está en sus manos, y el chico mismo ya le debe 2 veces. Puede continuar usando con chantajes y amenazas, cree que no será difícil. Si se une a ellos, el nivel de seguridad de sus bases aumentará considerablemente.
Desde hace muchos años llama a personas dignas a servirles por todos los medios, razón por la cual durante todas estas décadas ha estado firmemente en el poder. El orador se acercó nuevamente al hombre y le pidió permiso para hacer esto. Dijo que envió a un hombre para notificarle al hombre y su intención, pero no se encontró ningún rastro de él. Se ve que el hombre quedó muy sorprendido y al mismo tiempo enojado al escuchar esto. Ordenó comprobar rápidamente si la novia del chico, a quien había traído, todavía estaba allí. No creía que el tipo pudiera engañarlo. El jefe incluso se levantó de la cama y salió a las calles del campo. Preguntó si no habían encontrado al hombre, a lo que le dieron una respuesta negativa. Pero también resultó que Becca todavía estaba en el hospital y el chico no la llevó con él, por lo que definitivamente no los dejaría tan fácilmente. El hombre les dijo que vigilaran al tipo para que no huyera. Inmediatamente comenzaron a disculparse con el hombre y pedirle otra oportunidad. El hombre agarró a su subordinado por la cabeza y le dijo que dejar con vida a esas personas insignificantes era un desperdicio de recursos. Los ojos del prácticamente subordinado literalmente se cayeron. Bueno, afortunadamente para el subordinado, justo en ese momento el propio chico apareció en el horizonte. Al final resultó que, él mismo estaba buscando la cabeza. Dijo que tenía un regalo para él, definitivamente no podía rechazarlo. El hombre se sorprendió un poco de que el chico acudiera a él por su cuenta. El jefe inmediatamente preguntó dónde estaba el tipo y por qué su gente recorrió toda la ciudad, pero no pudieron encontrarlo. El chico se disculpó, resultó que solo se iba a prepararle un regalo, se disculpó nuevamente por no haberle advertido al hombre sobre esto. Es bueno que el tipo haya logrado regresar, si hubiera regresado aunque fuera un minuto más tarde, teme que los soldados ya estarían tirados sin vida en el suelo. Hace un par de horas, siempre hay alguien de guardia en la puerta del cuarto. El tipo piensa que el jefe no lo va a dejar ir tan fácilmente. La última vez ya estaba convencido que el jefe está lejos de ser el gordito amable que dice ser. No puede simplemente sentarse y esperar la muerte, necesita aprovechar el hecho de que todavía no han hecho nada ni se les ha ocurrido nada. Y justo en ese momento al chico se le ocurrió una idea. No está claro por qué regresó a su época, y se acercó a la mesa. En la búsqueda del navegador ingresó información sobre los mejores restaurantes de la ciudad. Decidió buscar en los mejores restaurantes, encontró algunos y además escriben que están deliciosos. Sí, se menciona a menudo en las publicaciones, lo que significa que es francamente delicioso. Al llegar al lugar, vio una enorme cola hacia el restaurante frente a él. El chico tendrá que ponerse de pie. Pensó en arrastrarse hacia adelante, con su velocidad nadie se daría cuenta, pero era demasiado mezquino, era mejor esperar, como todos los demás. Al cabo de un rato, una chica salió del restaurante y pidió perdón. Al final resultó que, los productos restantes fueron suficientes para atender solo a 3 personas, la próxima vez estarán esperando a aquellos que no tuvieron tiempo de visitarlos. Los muchachos tuvieron mucha suerte, porque quedó tercero, es bueno que se haya unido a la cola. En ese momento, un tipo desagradable comenzó a vomitarle y le dijo que había estado parado aquí durante mucho tiempo y le preguntó si el tipo sabía lo valioso que era su tiempo. El tipo quitó las manos del extraño de su hombro y le pidió que no hiciera fila. Al final resultó que, era un chico popular de internet. Para ser honesto, el chico comenzó a considerarse superior a todos los demás, dijo que si venía a su restaurante, entonces esto ya era un honor para su restaurante. Así que tuvieron que cederle el lugar del tercer cliente en las colas. Pero la chica resultó ser muy adecuada, estuvo de acuerdo en que el chico es muy popular, pero las reglas son reglas. Se ve que el chico se enojó por esto, y dijo que su nombre no era el gerente, le dijo que despidiera a la chica ahora mismo. No pude pasar la línea, ahora están atacando a la chica. Mason no podía entender cómo el chico se volvió popular. En ese momento, la niña le pidió al chico que entrara, mientras ella lo solucionaba, pero aparentemente el chico no quería terminar la discusión e inmediatamente corrió hacia Mason. El tipo con una mirada muy misteriosa y muy enojada miró al extraño y le dijo que quitara la mano. El chico estaba claramente asustado por la mirada de Mason. Mason no tuvo tiempo de ingresar al edificio cuando salió el gerente de este establecimiento, dijo que era mejor discutir todo con él y que no había necesidad de pelear. El chico se alegró de que finalmente hubiera llegado una persona inteligente, hizo cola durante mucho tiempo, pero la chica dijo que no tenía derecho a entrar al restaurante, preguntó qué ordenaría el gerente en tal situación. El hombre reconoció a la pareja de inmediato. El hombre dijo que simplemente tenían que reservar una mesa para un visitante tan valioso como un hombre y le pidió que se sentara.
Mientras tanto, Mason le pidió a la niña que le trajera un plato estrella, pero solo entonces se dio cuenta de que, probablemente, un plato no sería suficiente y necesitaba pedir algo más. En ese momento los gerentes regañaron a la niña. Dijo que necesitaba aprender a actuar en función de la situación. Preguntó o entendió que un poco no aumentaba sus problemas. Dijo que la niña le pediría perdón a su visitante. Se disculpó con el gerente y dijo que inmediatamente se disculparía con el chico. Sirviendo té, ella comenzó a disculparse por lo sucedido. No quería hacerlo enojar, le serviría té y él se relajaría un poco. Pero algo salió mal y la niña se derramó el té encima. El chico inmediatamente comenzó a enojarse con la chica, pero a su debido tiempo ella comenzó a disculparse y dijo que ahora traería otra tetera. El tipo inmediatamente llamó a alguien y le dijo que estaba en un restaurante, y también se quejó de que, en su opinión, en este establecimiento había una camarera tan despistada que simplemente estaba furioso. También agregó que bromeó un poco con ella, y ahora se puede decir, y no en cálculo, también empezó a hablar de la situación con la tetera. Dijo que de todos modos no estaba de muy buen humor y que la chica simplemente lo ayudó a desahogarse. Estas palabras enfurecieron completamente a Mason, y no estaba dispuesto a tolerar esta declaración hacia la chica, y agarró al chico por el cuello. Y levantó el aire. El chico inmediatamente empezó a indignarse. Y Mason, copiando las palabras del chico, dijo que simplemente no estaba de buen humor y que quería desahogarse. Está claro que el tipo no entendía muy bien de qué estaba hablando Mason. Una fracción de segundo después, Mason le disparó al tipo justo en la mandíbula. Está claro que el chico inmediatamente comenzó a decir si Mason se atreve a tocarlo y si sabe quién es. Pero Mason realmente no reaccionó a las palabras del chico, solo pidió que guardaran silencio. Sería bueno para mí si arruinaran el almuerzo de todos. Entonces Mason se dio cuenta de que necesitaba llamar la atención, de lo contrario no conseguiría su plato. Sería mejor que se fuera a donde no había nadie. Después de lo cual comenzamos a golpear al tipo en la espalda y a decirle que ahora iría a disculparse con la camarera. Está claro que al chico no le gustó este comportamiento y comenzó a enojarse ante tal degradación en su dirección. A pesar de esto, Mason llevó al chico por el cuello directamente hacia el gerente y la chica. El gerente quedó muy sorprendido cuando vio al chico de esta imagen e inmediatamente le preguntó si todo estaba bien con él. El chico comenzó a disculparse con la chica. Por lo sucedido hace unos minutos, le pagará todos los gastos en el hospital. Pero el chico tenía que decir algo más. Al final resultó que, Mason tuvo que empaquetar lo que ordenó y entregárselo. Después de un tiempo, el tipo estaba en casa y todavía estaba enojado porque Mason lo había golpeado y dijo que no lo dejaría así. El chico escribió una publicación en una red social con un llamado para encontrar a este chico y tratar con ellos. El chico estaba seguro de que podría hacer que Mason se arrepintiera de su acción. En ese momento, el chico no podía entender por qué comenzó a estornudar bruscamente. Al parecer alguien lo estaba regañando. Y en ese momento al jefe le gustó mucho el plato que trajo Mason, porque nunca había probado algo tan sabroso. Simplemente estaba encantado con el regalo del chico. El chico se alegró de que al hombre le gustara su regalo, decidió complacerlo como agradecimiento por todo lo que hizo por él. Como el hombre esperaba básicamente, el chico resultó ser un tipo hábil. Lo invitó a quedarse a trabajar para él y le prometió que no lo privarían de riqueza, chicas, que le daría todo lo que quisiera. El chico cayó un poco en un estupor después de tal propuesta. Un hombre nombrará a un tipo para el puesto de subjefe de guardia. Si se muestra bien, en el futuro recibirá un puesto aún más alto. Le gustaría que el tipo se convirtiera en su mano derecha. El chico creía que el hombre solo quería que él hiciera sus actos sucios, y fue por eso que dijo que era un honor para él ganarse el reconocimiento del hombre, pero no podía aceptar su oferta. Está claro que el hombre no podía entender por qué el chico rechazaba su oferta, porque le daría todo lo que pudiera arrepentirse. Pero el chico comenzó a explicar que el hombre ya había ofrecido mucho, simplemente estaba acostumbrado a trabajar solo, tenía miedo de no poder afrontar ese puesto. Definitivamente le agradecería esa oferta y mañana lo haría. Traer tanta comida a la ciudad que el hombre definitivamente permanecería feliz. El hombre se levantó abruptamente de la mesa y con tristeza puso sus manos sobre la mesa. El hombre cambió repentinamente su expresión facial y le preguntó amenazadoramente si cree que puede pagar lo sucedido con una sola comida. Pero después de eso el hombre se rió y dijo que sabía que tal propuesta podría ser bloqueada de inmediato. Sería un error esperar esto del chico de inmediato. En cualquier caso, le agradeció por la deliciosa cena.
pero el chico debería pensar detenidamente su propuesta, ha estado trabajando duro durante varios días, ahora necesita descansar. El hombre dijo que el chico debería divertirse en la ciudad por un par de días. Y entonces el chico se dio cuenta de que el hombre no lo iba a dejar ir tan fácilmente, podía huir fácilmente, pero Becca estaba en sus manos. El hombre salió de la habitación, después de lo cual hizo que el guardia vigilara al tipo. Frente a él, el hombre notó muchas libélulas. Resulta que ahora las libélulas son tan raras en este mundo que el jardín está cuidadosamente guardado y cuidado, porque para el riego se utiliza agua que no contiene veneno para cadáveres. Solo hay que crear el entorno adecuado y proporcionar los recursos necesarios, y entonces hasta lo imposible llegará a sus manos. Es exactamente lo mismo con la gente. En este momento, eres el mejor guardia o el mejor tipo en algún lugar. Varias chicas corrieron inmediatamente hacia el chico, después de lo cual lo arrastraron a una habitación donde ya estaba claro lo que habían empezado a hacer. El chico se queja de que las chicas eran simplemente salvajes, no pudo resistir la tentación, probablemente aprendió todo esa noche. En ese momento, resultó que dos guardias lo estaban buscando. El chico claramente pensó que lo arrastraban nuevamente a ese edificio con las chicas, les pidió que se apiadaran de él porque podía morir, porque las chicas le chuparían todo el amigo. Pero el hombre le pidió al chico que no se preocupara porque solo querían darle un regalo del jefe. El chico claramente no esperaba ver lo que vio frente a él. El jefe sabe que el chico tiene un interés especial en el oro, así que ordenó a todos en la ciudad que lo recogieran para el chico. Había oro frente al chico. Está claro que no esperaba que todo este oro fuera personal para él, después de lo cual el juez superior lo condujo a algún lugar. Al final resultó que, se dirigía a la cabeza. El hombre empezó a reconocer o el chico no estaba interesado en por qué le obedece el juez supremo, evolucionado de 5º grado, evolucionado de 4º grado. Además, su base no es tan fuerte, pero es más segura aquí que en el 17º campamento y en la base Jo-4. Nadie podría resistirse a tentaciones como las chicas y el oro, por lo que es mejor que un chico decida todo de frente aquí y ahora. El hombre empezó a explicar que todo esto se debe a que las decisiones que toma encajan mejor en su realidad post-apocalíptica. Un día, un hombre logró usar la energía de un núcleo dorado, que generalmente solo está subordinado a aquellos que han evolucionado hasta el 10º grado, mientras el hombre piensa cuántas variedades de zombies pueden resistir esto. Si varios zombies evolucionaron hasta la 10ª pelea de poder, entonces no todos, pero la mayoría podrán derrotarlos y la gente continuará viviendo una vida normal. Y el hombre decidió dejar este tema por ahora, es mejor hablar de los temas urgentes. El hombre preguntó qué pensaba el chico, por qué simplemente se rió cuando supo que no había cumplido su pedido de la mina. Todo esto se debe a que el hombre se encontró con el zombi allí y decidió perdonarlo, ya que resultó que el hombre estaba al tanto de lo que estaba sucediendo en el fondo de la mina. De hecho, el hombre envió al tipo a la mina y quería hacerle algún tipo de prueba. De repente aceptó que el zombi protegería a las personas, pero por alguna razón no confiaba en él, el hombre. Está claro que el chico quedó muy sorprendido por tales palabras y quedó en estupor. Entonces el hombre recordó la situación con la niña ahorcada. Una vez que un chico tuvo un conflicto con su base, pensó que como la niña quería conseguir medicinas para su abuela, entonces su crimen no merecía la muerte, pero la cantidad de medicinas en la ciudad es limitada, tal vez salvarán a la abuela. Pero perdería a una persona fuerte y joven. El hombre sacó una especie de carpeta y se la entregó al chico. Incluso los zombies toman sangre de las personas a cambio de ayuda, entonces, ¿es realmente posible que todos en su ciudad reciban todo gratis? El hombre dijo que el tipo trata el mundo post-apocalíptico con demasiada sencillez. Aunque esto es comprensible, porque para el chico y para ella el mundo es solo un juego del que puedes huir en cualquier momento. El hombre estaba seguro de que probablemente el chico tuvo la oportunidad de viajar a otros mundos o a otras épocas. La comida que trajo el tipo había caducado hacía décadas, pero no estaba estropeada, probablemente la trajo de otra época. Casi nunca se ve una persona con dos habilidades especiales, un jefe llamado Mako, un 4º grado evolucionado, que tiene dos habilidades especiales. La primera habilidad es la clase detective, la segunda habilidad es fuego. Una vez más invitó al chico a unirse a él estaría a cargo de la comida y el hombre estaría a cargo del comercio. El chico preguntó qué pasaría si se negaba. La felicidad no cae con él. Incluso si este hombre conoce las características del sistema, el chico no dejará que se aprovechen de él tan fácilmente, pero su respuesta no cambiará, está acostumbrado a actuar solo y no quiere que lo limiten.
El chico preguntó si el hombre lo obligaría a dar una respuesta positiva después de ver al comandante supremo afuera de la puerta. Aparentemente el chico realmente tendrá que pelear. La chica ahora está siendo custodiada por varias personas. Si el chico irrumpe su habitación, tendrá pocas posibilidades de ganar. El tipo necesitaba tratar con el hombre mientras tuviera la oportunidad. En ese momento, el hombre dijo que el contrato había estado sobre la mesa durante medio día y le preguntó si el tipo estaba seguro de que no quería. Tal vez después de leer el contrato la respuesta de la pareja no cambie. El chico preguntó si era verdad y tomó el contrato en sus manos. Algo en este acuerdo confundió tanto al chico que su expresión facial cambió dramáticamente. Y el director tenía mucha razón. Después de leer el contrato, los muchachos coincidieron en que el hombre había ganado y aceptaron su oferta. Pero primero el chico necesita ir al lugar especificado en el contrato. El chico no podía entender cómo esto era posible. Resultó que había otra persona que tenía la capacidad de viajar en su tiempo. El contrato contenía un texto sobre la muerte del dueño de la capacidad de viajar en el tiempo. En ese momento, el médico y Melanie se reunieron con el chico. El chico dijo que la niña se recuperará en unos días. Ahora está siendo tratada en la Asociación de la Estructura del Continente. El médico se sintió un poco avergonzado, porque tuvieron un conflicto con la asociación, ya que decidieron ayudar a la niña. Significa que definitivamente exigirán algo a cambio. En ese momento, el jefe, Isen, dijo que el hombre no es tan simple como parece. Probablemente no lo dejó salir de la ciudad así como así. Pero el chico decidió hablar de esto más tarde y preguntó cómo iban las cosas en la base. El hombre dijo que Robertson salvó a todos los residentes de la base, pero que todavía no confían en Isen. Por supuesto, después de todo, un hombre y las personas evolucionadas de séptimo grado también tienen mala reputación. Sin el entrenamiento adecuado, ni una sola persona en la base puede detenerlo. Después de lo cual el tipo preguntó qué le pasaba al cuerpo del hombre. Empezó a decir que la organización a la que pertenece Oscar es algo incomprensible. Primero, sugirió que aumentara su fuerza, y solo la necesitaba por ciertas razones, así que estuvo de acuerdo. Primero fueron hacia el oeste. El hombre no podía entender cómo él, estando solo evolucionado hasta el 5º grado, podía secuestrarlo, pero cuando despertó, ya estaba en la base Jo-4. También lo influyó una vez más, se convirtió en el mismo asesino que lo vieron la primera vez. El tipo sacó un mapa, señaló con el dedo un desierto y preguntó: yo digo que el hombre está hablando de este lugar. Después de lo cual el chico añadió que solo necesitaba ir allí para averiguar algo y le preguntó si el hombre iría con él, a lo que recibió una respuesta positiva. La niña dijo que ella también quería ir con ellos, a lo que el chico comenzó a explicarle que ahora no hay nadie que cuide a Becca, se preocupará, es mejor que la niña se quede aquí y de vez en cuando le cuente información sobre la chica. Cualquier información de este tipo sería útil. Los hombres conducían por el desierto, donde los zombies se posesionaban del suelo, tratando de conseguir carne viva. El chico volvió a preguntar o las fuerzas del hombre regresarían, después de lo cual el hombre empezó a usar su poder. Preguntó si hubo algún efecto secundario después de que le quitaron el núcleo. Al principio estaba en una ligera postración, pero luego todo volvió a la normalidad, lo que significa que esta vez podrán tomar caminos separados. El tipo preguntó o el hombre quiere decir que para un 7º grado en evolución hay algo imposible, a lo que él respondió que el tipo era demasiado frívolo con su camino, no debería haber ido. Ahora un hombre puede hacer todo lo posible. El tipo dijo que incluso ellos lograron engañarlo y derrotarlo. No podía entender para qué servía todo este alarde. El hombre no entendía muy bien a dónde se dirigía el tipo, pero empezó a explicarle que primero tenía que arreglar algo para el hombre. Sería tan fácil como pelar peras. Resulta que el chico quiere hacerle saber a Mako que ahora está actuando con Isen, entonces definitivamente tendrá más cuidado. Sindicato de asistencia a los escaladores. El hombre le dijo mentalmente que no se preocupara, porque esta vez definitivamente podría resolver ese problema submarino. En ese momento, Ascor aparentemente estaba entrenando al comandante. Literalmente arrancó el núcleo del zombie y se lo entregó al hombre. Oscar dijo que quedaba poco, pero no estaba claro para qué quedaba exactamente lo poco. Dijo que podríamos pasar a la siguiente etapa del plan. En ese momento, la misma chica que quemó al chico en la ducha se burlaba de él y le preguntaba si su trasero había recobrado el sentido y si podía soportarlo esta vez. Pero pidió no preocuparse porque trajo un asistente en la forma de Isen. El jefe preguntó si definitivamente todo estaría bien con ellos, pero el chico pidió que no lo dudaran, y en ese momento el hombre ya había saltado.
El chico hizo un movimiento similar, pero de alguna manera incomprensible de repente corrió hacia el agua en el sentido literal de la palabra. El hombre se enfureció y le dijo al chico que no interfiriera con él, y usando su habilidad lo empujó fuera del agua. Aparentemente el hombre calculó mal su fuerza, y tal vez lo hizo, pero la esencia es que el tipo aterrizó con tanta fuerza que el asfalto de la presa se agrietó. Está claro que el chico estaba furioso por las palabras del hombre de no molestarlo. El hombre pareció calmar al chico y le pidió que no lo subestimara. Literalmente levantó toda el agua del depósito hacia arriba. El hombre estaba claramente sorprendido de que el hombre literalmente vaciara por completo todo el depósito. Fue precisamente gracias a esto que se abrió una vista de todos los monstruos en la parte inferior. Tu hombre necesita pagarle al agua tanto como sea posible y venderle la forma de las espadas, que es exactamente lo que hizo y, por extraño que parezca, apuntó estas espadas directamente a los monstruos y quedó claro que realmente empezó a funcionar. Y luego envíelos rápidamente hacia abajo para crear vapor. Después de lo cual el hombre aterrizó junto a las chicas. La niña le preguntó al chico dónde les había traído tal deidad. Él le preguntó si le creería si le dijera que se lo llevó de camino a ellos. Luego dijo que recordaba algunas cosas que hacer, así que ya era hora de que, si necesitaban comida, entonces deberían contactarlo. También dijo que no hay necesidad de agradecimiento y ahora están empatados. El chico preguntó o el hombre se hizo más fuerte durante su pelea y no vio esto, entonces la mente del hombre prácticamente no obedeció, el lugar de la pelea era desfavorable para él, además, lucharon contra su habilidad con todas sus intenciones. No debería haber subestimado al comandante, porque por su cuenta se abrió camino hasta convertirse en asistente del jefe de la base. Isen y el chico deberían sentirse seguros. Pero el chico no podía entender por qué se sentía tan incómodo. Unidad especial de la ciudad. En él había una niña llamada Alice. Le entregó algunos papeles al comandante y le dijo que Mesen, quien recientemente había sido atacado por fanáticos de la estrella de Internet, había desaparecido. Logró descubrir que había cambiado oro de origen desconocido en el banco y todavía lo estaban escondiendo. El nombre del hombre era Gibson. También se encontró una pintura auténtica de Picasso en el apartamento del hombre, pero parece varias décadas más antigua de lo que debería ser. El otro original pertenece a un oligarca y su cuadro parece menos desgastado. Se desconoce de dónde vino la imagen, claramente era interesante. El comandante dijo que la niña debería regresarla a su lugar y arreglar la situación, no esperaría a que Mesen regresara. El hombre creía que en un futuro próximo tendrían algo que hacer. Mientras tanto, lo mejor es no hacer ruido. Y en ese momento los hombres conducían por una especie de desierto. El chico le preguntó al hombre si se refería a hacer todo lo posible, en su opinión, tiene un pozo sin fondo en lugar de un estómago. En el asiento trasero había 2 botellas de algún tipo de poción, que Isen estaba tomando. No es de extrañar que Oscar pudiera secuestrar a un hombre la última vez que estuvieron aquí. El hombre dijo que no recordaba nada sobre esta arboleda verde y que debían estar en guardia. Como el área estaba llena de zombies, el hombre no estaba seguro de que fuera mejor para ellos tomar una ruta diferente y rodear esta arboleda. Pero el tipo sugirió buscar un camino donde haya menos zombies, le parece que esta arboleda será más peligrosa que un montón de zombies. El hombre dijo que entonces sería mejor venir aquí, pero tendría que dejar el auto. Al final resultó que, solo les quedaban un par de kilómetros por recorrer. Pronto estarían allí. No aceleré el paso, para ser precisos, en realidad corrí. En ese momento, se movían por la ciudad, donde los zombies caminaban por las calles. El hombre dijo que el viento aquí es igual de violento. El chico sugirió primero. No pude terminar mi pensamiento porque fueron atacados por una criatura incomprensible que tenía patas de una forma incomprensible. Necesitaban esconderse en un lugar seguro. Y este lugar seguro era precisamente Green Grove, que querían evitar. No pensé que se los llevaran, el hombre ni siquiera podía pensar que al final la arboleda misma los encontraría, no había forma de huir de ella. Pero en ese momento Green Grove simplemente se evaporó, algunas cosas extrañas estaban sucediendo aquí. Necesitaban salir de la arboleda rápidamente, porque no podían quedarse por mucho tiempo, justo en ese momento había un gran zombi detrás de ellos. Pero el chico reaccionó rápidamente, lo que en principio no es extraño, y pudo repeler el golpe del zombi. El hombre también comenzó a luchar contra los zombies, con su fuerza, claramente no tenía ninguna posibilidad de siquiera acercarse a él. El hombre usó su fuerza y arrojó a uno de los zombies a varios metros de él. No está claro por qué se convirtió simplemente en un pilar. Está claro que el chico no entendió lo que pasó y empezó a preguntarle. Al final resultó que,
el hombre no siente que haya ni una gota de agua en esa arboleda. El chico pensó que el hombre todavía parecía el mismo idiota, ahora está claro por qué su base es tan pequeña, el nivel de su poder puede cambiar dramáticamente en cualquier momento. Pero había demasiados zombies y necesitaban de alguna manera abrirse paso entre la multitud, de lo contrario claramente no les hubieran gustado las consecuencias. Al tipo se le ocurrió alguna solución, simplemente tomó al hombre y lo arrojó hacia algún lugar hacia adelante, después de lo cual usó su superpoder y fue directamente tras él. En ese momento, el chico se queja de que sería mejor si no se involucrara con el hombre. El chico no podía entender qué era este enorme poder. Se preparó para lo peor. Una mujer zombie apareció frente a ellos, pero aún no han terminado, y el hombre de repente se quedó paralizado. Pero a pesar de esto, logró lidiar con los zombies que lo rodeaban. En el momento en que el tipo intentó golpear a la mujer zombie, se encontró con que su mano la atravesó, todo porque lo que estaba haciendo estaba completamente fuera del agua. El chico incluso pensó que el zombie no era real. Mientras el chico estaba distraído por las mujeres, un zombie muy sano intentó atacarlo. Y este zombie claramente ya era real. El chico inmediatamente comenzó a beber medicamentos curativos para reducir la posibilidad de morir a causa de las heridas. Después de lo cual le asestó un fuerte golpe al mismo zombie. El chico le pidió al hombre que tuviera cuidado, parece que estas ramas pueden crear ilusiones. En ese momento, un zombie intentó atacar al hombre. El chico decidió usar una habilidad llamada superficie de agua suave. Resultó que ni siquiera el impuesto ayuda a reconocer la ilusión, se trata de un bosque francamente extraño. Hicieron todo lo posible para esquivar los ataques de sus oponentes. El hombre también hizo muchas cosas en esta pelea. El hombre comenzó a utilizar su habilidad llamada convertir el cuerpo en líquido. Isen dijo que había zombies invisibles junto a ellos y que debían estar en alerta, y el tipo en un momento dijo que prácticamente había descubierto cuál era el poder de estas ramas. El hombre necesitaba encontrar un lugar seguro por ahora. Y el chico lo seguiría en ese momento. Los hombres no intentaron discutir todo esto. El tipo decidió decirle al hombre que ni siquiera le dio las gracias, y en ese momento una fila de zombies lo atacó. O el tipo fue transportado a algún lugar en el tiempo, o simplemente se metió corriendo en un apartamento en algún lugar, pero el punto es que pudo evitar a los zombies. Decidió ir tras el hombre y después de 15 minutos, el hombre pudo usar la habilidad de convertir su cuerpo en agua, por lo que no hay necesidad de preocuparse por él ahora. Todo este tiempo el tipo estuvo siendo observado y había cámaras ocultas justo en el césped junto a él. Durante todo este tiempo, el tipo no fue perseguido por el mismo comandante a quien informaban, sino por el tipo. El secreto de este chico es incluso mayor de lo que podrían haber imaginado. El tipo llegó a algún lugar de un claro. Según el chico, parecía ir en esa dirección. Pudo encontrar a un hombre que estaba justo en el corazón del bosque. El hombre inmediatamente le preguntó cómo había podido encontrar este lugar. En ese momento, en el sentido literal de la palabra, me bañé justo debajo del árbol. El hombre pensó que esta arboleda era algo extraña porque no luchaba contra ellos con toda su fuerza. A su vez, creía que por la noche todo se aclararía. La forma en que pensaba el chico era como una ilusión, como cuando pelearon en el rascacielos. El tipo dijo que tenían que irse antes de que oscureciera por completo. Pero en aquel momento, los zombies literalmente llevaban a los grupos a la alegre y brillante música disco. Está claro que nuestros socios fueron los únicos sorprendidos. Vieron a los zombies dejar el ataúd y comenzaron a examinar el cuerpo que yacía en él. Reina cadáver de 5º grado, habilidades, creación de ilusiones ópticas, grito aterrador de zombies de 6º grado, portadores del féretro. Está claro que los hombres inmediatamente comenzaron a huir de tal incidente. El chico notó que los zombies comenzaron a desaparecer nuevamente. Había demasiados zombies de alto nivel allí. En ese momento, la reina se acercó sigilosamente detrás del hombre y estaba lista para lanzar su ataque. Lo que básicamente hizo en una fracción de segundo. El hombre comenzó a caer y no pudo controlar su habilidad en ese momento. Probablemente empezó a sangrar por el golpe por primera vez en mucho tiempo. Pero a pesar de esto, el hombre aún pudo concentrarse y apuntar algunas espadas a la reina. Bueno, aparentemente esto no ayudó mucho, porque el hombre comenzó a volar en dirección opuesta a la mujer. El chico estaba muy sorprendido de que ella fuera tan fuerte. Incluso logró quejarse de que solo había un problema con el hombre, pero aún así pudo atraparlo en el momento en que caía. Entonces la reina empezó a emitir ondas sonoras muy fuertes, como si llamara a alguien. Está claro que el chico también se sorprendió de que ella comenzara a gritar de la nada. En el fondo de su alma entendía claramente que valía la pena esperar por los problemas.
Como era de esperar, después de este grito, vio frente a él zombies de ojos rojos, que eran muchas veces más fuertes que todos los que estaban con ellos. Está claro que para escapar de alguna manera, el tipo comenzó a huir con un hombre en brazos de esta multitud de zombies ofensivos justo detrás de ellos. Esto obviamente no los ayudó, porque una multitud de zombies junto con ellos, después de un tiempo, ya se dirigían a alguna mansión no lejos de la ciudad. El chico y el hombre estaban atados con una cadena, ya no estarán contentos con esto porque no todo salió según lo planeado. Y la reina en ese momento estaba claramente contenta de poder capturar a luchadores tan fuertes. Curiosamente, un hombre que había evolucionado hasta el 7º grado fue una victoria para ella personalmente. Los socios fueron conducidos al interior. El interior del edificio parecía más bien una especie de prisión, porque estaban literalmente rodeados de celdas. La reina se acostó en el sofá y preguntó quién sabe cuántas personas más necesitan. En su opinión, esto ya es suficiente. Adivinaste que la reina no es un zombi, sino una persona común y corriente. Dijo que cada vez que alguien pregunta sobre esto, no está obligada a explicar nada, tras lo cual ordenó que se los quitaran de los ojos. Una fracción de segundo después ya estaban en la celda. El director salió de la celda de los hombres. Claramente no eran estúpidos y pudieron liberarse fácilmente de las cadenas, y el tipo le entregó al hombre una especie de frasco y le dijo que era penicilina. Kino dijo que estas esposas contenían un cadáver, pero con la ayuda de su habilidad fue fácil deshacerse de él. Si no fuera por la penicilina del tipo, ya habrían desaparecido. Pero el chico todavía no podía deshacerse de la idea de que la reina de los cadáveres era en realidad una persona. El hombre, por el contrario, se alegró de esto. De lo contrario, podrían haberse convertido en zombies hace mucho tiempo, por supuesto, y aún así no tendrán envidia, pero podría haber sido mucho peor. Al parecer tienen mucha confianza en sí mismos, no hay ni un solo guardia afuera, deben esperar hasta que oscurezca afuera y luego salir corriendo. El hombre dijo que parecía nunca haber estado aquí, pero por alguna razón este lugar les parece familiar. El chico dijo que ya había estado en el desierto cercano. Si el lugar le parece familiar, ¿podría haber algo detrás? A continuación se nos muestra a Oscar. En principio, el chico tenía razón. Inmediatamente después de ser colocados en la celda, la mujer fue a ver a Oscar. Ella dijo que los 2 que capturaron fueron suficientes para su experimento, pero solo necesitaba un par de personas. Ahora puede comenzar su desconocido experimento. El hombre le dijo a la mujer que parecía que necesitaba encontrar a otra persona, pues Mason no podía ser tocado por ahora. Estaba claro que la mujer no entendía por qué pasaba esto. Oscar comenzó a explicar que eso era todo, porque él se convertiría en el resultado más valioso del experimento y no podían tirar especímenes así. En ese momento, el hombre y el chico también pudieron escapar, pero Mason estornudó muy fuerte en la calle. El chico no pensó que sería capaz de descubrir a su propia gente, por lo que se ofrece a descubrir aquí qué secretos esconde esta fortaleza. Entraron en una especie de almacén. El tipo inmediatamente notó que era muy grande, pero al mismo tiempo vacío. Pero el tipo creía que definitivamente algo andaba mal en este almacén y que necesitaban encontrar un pasaje secreto o algo así. El tipo preguntó qué pensaba el hombre, si deliberadamente colocaran este almacén para que los prisioneros fugitivos deambularan por aquí, pero en realidad no hay nada aquí. También es una opción. Si lo piensas bien, nadie escondería algo en un lugar tan sospechoso. ¿Qué pasaría si colocaron deliberadamente este almacén para que los prisioneros fugitivos se confundieran con el barco y, de hecho, ¿hay algo aquí? El hombre no reaccionó particularmente a las especulaciones del tipo y dijo que todo podría ser posible. El chico aún logró encontrar la entrada secreta. Le pedí ayuda al hombre. La trampilla del suelo finalmente se abrió. En ese momento, Oscar salió volando de esta escotilla y les preguntó quién llamaba aquí sin parar. Está claro que, al igual que el propio Oscar, el chico y el hombre se veían muy intensamente. El hombre inmediatamente empezó a gritar que los prisioneros se habían escapado. Pero antes de que pudieran reaccionar de alguna manera, el hombre y el tipo ya habían huido del almacén. La mujer dijo que si descubren la lente juntos, tendrán muchos problemas y habrá que matarlos. ¿Quién hubiera pensado que accidentalmente entrarían aquí y los descubrirían? Preguntó, o ya habrían escapado. La mujer había estado mirando las cámaras todo este tiempo y dijo que esta vez se dirigieron directamente a la salida. Ahora que conocen su ubicación, la niña preguntó si esto no ralentizaría la ejecución del plan de la bruja suprema, a lo que Oscar respondió negativamente. Argumenté este tema que no saben qué están haciendo exactamente. En ese momento, la mujer le pidió a alguien que se escondiera.
porque tiene las habilidades de un fantasma. Momentos después apareció la misma chica de la mina que había estado seduciendo al chico todo el tiempo. Ella comenzó a discutir con el hecho de que la mujer también se hacía pasar por un zombi. ¿Ella también solo tenía habilidades de zombi?, preguntó. Dejar de fingir ser un verdadero cadáver ambulante. La niña pensó que este joven era bastante interesante y se ofreció a ganárselo para su lado. Noska dijo que no estaban en el mismo camino que él. La chica lo seguía desde hacía mucho tiempo. Le preguntó si había logrado desvelar los secretos de su rápida evolución. En general, no logramos descubrir este secreto, pero ella descubrió su otro secreto. Ahora conoce su segunda habilidad. Después de estas palabras el rostro de la chica y Oscar instantáneamente cambió a uno de sorpresa. Y el chico y el hombre ya estaban en algún lugar del desierto en ese momento. El chico creía que podían escapar. Aparentemente, la mayoría de los zombies se encuentran en las cercanías de la fortaleza, a menos que agarren y arrastren a una persona hacia ellos. Ni siquiera se dará cuenta de que detrás de la multitud de zombies se esconde una fortaleza entera. El chico notó que algo andaba mal aquí. Fueron descubiertos, pero no podía entender por qué lograron escapar de allí con tanta facilidad, a lo que el hombre respondió que no había zombies de alto nivel adentro, nadie afuera los atacó en absoluto. Y entonces el chico se dio cuenta de que esto podría ser una trampa. El chico usó la concentración. El tipo estaba seguro de que definitivamente esto era una trampa, porque de qué otra manera se podría explicar su comportamiento, pero el hombre dijo que si se estaba preparando una emboscada contra ellos, descubriría al enemigo. Al final, cada persona tiene agua en su cuerpo, para que no fuera engañado. Si el hombre es tan duro, ¿cómo logró dejarlos caer en las garras de los zombies? Está claro que explicó esto por el hecho de que no hay líquido en el cuerpo de un zombi, y su círculo es similar al real, no podía sentirlo ni controlarlo. Por lo tanto, en una batalla con una persona podría volverse más fuerte, pero en una batalla con un zombi, lo más probable es que fuera lo contrario. Mientras dialogaban, una criatura o algo desconocido aparentemente se acercó sigilosamente a la pierna del chico, pero la esencia es que fueron envueltos por algún tornado incomprensible. El tipo no podía entender lo que estaba pasando aquí. Al parecer estaban realmente atrapados. En ese momento, el tipo recibió un mensaje del sistema de que se había detectado un fragmento dañado del sistema en esta ubicación. El sistema le preguntó si necesitaba comenzar a adjuntar el fragmento. Después de unirse a los sistemas se actualizaría automáticamente. La actualización tomó 6 horas. Estaba claro que el chico optó por actualizar el sistema. Pero le sucedió algo incomprensible, no podía entender lo que pasó. Al parecer estos eran recuerdos, pero no podía entender de quién eran. Frente a él vio a un tipo que tampoco entendía cómo terminó en este sistema, ni siquiera sabía que se llamaba sistema. El nombre del chico era Edison. El chico notó que se veía exactamente igual a su sistema. ¿Eran realmente recuerdos de su dueño anterior? Entonces Edison apareció frente al chico, regocijándose de que fuera realmente rico, porque tenía un montón de joyas en sus manos, y en la cama claramente también había cajas con joyas. El tipo tenía una propuesta para un hombre. También había recuerdos de cómo estaba en una pista de baile, aburrido de las chicas, y decía que mientras él estuviera vivo, la gente de su base no conocería el hambre. Incluso si el mundo es un apocalipsis y un verdadero infierno, aquí tendrán el paraíso en la tierra. Está claro que sus subordinados lo apoyaron mucho y corearon que lo seguían a todas partes. Al final resultó que, en ese momento incluso se encontraba allí un juez superior de la base de la asociación. Y también había un hombre extraño allí, a quien el tipo claramente no conocía. Pero aparentemente este ya no es el recuerdo que Edison tiene de otro hombre. Este hombre le debe a la bruja suprema que Edison esté ahora en la base, ya ha tomado todas las medidas. La mujer dijo que casi había llegado el momento y que el hombre necesitaba ponerse manos a la obra. Un hombre se le acercó, y se inclinó ante ella, expresando así su subordinación a ella. Está claro que el chico se sorprendió por lo que vio, porque no podía creer que Edison de alguna manera no pudiera complacerlos. El tipo se acercó al momento en que aparentemente Edison murió. El mismo hombre que obedeció a la reina le preguntó al chico si quería cambiar el orden de las cosas, siendo solo un evolucionado de 7º grado, y le dijo que no se sobreestimara. Bueno, tal vez el tipo no sea demasiado fuerte, pero vale la pena intentarlo. Se burló y le preguntó si no estaba de acuerdo con este hombre. Ella respondió groseramente al auto que era una tarea imposible. No pensé que la fuerza del tipo sería suficiente para esto, ya que resultó que el hombre es un 10º grado evolucionado y tiene una habilidad especial para el caos espacial. Usando su habilidad,
creó una especie de bola de poder a su alrededor que parecía una que borra todo a su paso. Al final resultó que, el juez principal estaba allí en ese momento. Dijo que para encontrar la paz con la que tanto sueña el chico, se necesita fuerza. El hombre dijo que simplemente alejándose de él así, el tipo no lograría nada. El tipo ya estaba sin brazo, pero aún podía mantenerse en pie. El hombre era claramente rápido, y fue por eso que el tipo no podía moverse, usaba la superficie lisa del agua. Es necesario sacarlo de aquí para que los demás tengan tiempo de salvarlo, luego regresará a su mundo y pensará qué hacer a continuación. Escalada rápida, superficie de agua suave, todas estas son habilidades del sistema. El tipo no podía entender por qué Edison no usaría su habilidad principal. En ese momento, el hombre, burlándose un poco del chico, dijo que era demasiado lento para él, y ya estaba cansado de esperar al chico. El hombre repitió una vez más que el tipo era demasiado lento. Incluso con su velocidad de ascenso, no podía esconderse del hombre. Es una suerte que el hombre sea así, ahora están lejos de los demás y el chico necesita moverse rápidamente a su mundo. Pero el hombre dijo que conocían su capacidad para viajar en el tiempo y preguntó por qué el hombre pensaba que había sido enviado específicamente por él. El espacio encadenó al tipo, no podía moverse. El hombre preguntó cómo se sentía el chico en ese momento. Entiende qué diablos estaba pasando, y empezó a caer. Según el hombre, el chico parecía haber tomado prestada esta habilidad de alguien. Si se le privara de la oportunidad de usarla, se convertiría en una persona común y corriente. En principio, es probablemente lo que el hombre empezó a hacer, para darle fuerza al chico. Al hombre ya no le quedaba espacio para vivir, el hombre literalmente lo aplastó hasta convertirlo en moléculas domésticas. Entonces el chico se dio cuenta de que aparentemente el hombre pudo romper la conexión entre el sistema y su dueño. Las habilidades de Edison dependían solo del sistema, pero no tuvo suerte. La actualización se ha completado. El chico estaba muy sorprendido de que ya habían pasado las 6, el tiempo claramente había pasado rápido para él. El chico sintió que se llenaba con la energía del núcleo dorado, lo que significa que este es el tipo de poder que despierta a los evolucionados del 5º grado. Una rueda de bonificación apareció frente al chico. El costo de un intento fue de hasta 100 puntos de habilidad. Los ojos del chico realmente se iluminaron con este número. El chico tuvo una reacción negativa ante todo esto, estaba indignado porque era un cristal entero. Entonces el chico se puso a pensar, porque si lo piensas bien, no es tanto, se preguntaba qué debería hacer mejor. Por la reacción de los chicos, se podía entender que estaba muy molesto por haber perdido. La habilidad del chico para transformarse se activó, el dueño anterior había evolucionado al 5º grado, el nivel de la habilidad era 5º, pero el chico creía que este era un tipo de habilidad porque solo ayuda a cambiar ligeramente su forma. Bueno, el chico tenía la sensación de que parecía haber olvidado algo. Luego entró en el mundo real y recordó lo que había olvidado del hombre. Decidí que teníamos que regresar al lugar donde dejaron el auto. Si el hombre estaba bien, entonces debería estar allí. Y en ese momento, un hombre caminaba alrededor de una especie de zombi, mirando hacia adentro y buscando algo de que sacar provecho. El tipo no dejó que el zombi consiguiera algo interesante tan fácilmente y lo arrojó varios metros hacia atrás con una patada en las piernas. Al final resultó que no había ningún hombre en el auto. Esto era claramente una mala señal para el tipo. Y luego no está claro quién decidió agarrar al tipo por detrás, a escondidas. El tipo no pensó que los zombis también habían llegado aquí y dirigió su golpe más poderoso con su puño al extraño. Resultó que era un tipo, y Mason pudo detener su puño a tiempo justo enfrente de la cara del tipo. El tipo comenzó a explicar que era humano y que no causaría daño, y pidió no matarlo. El tipo lo agarró por el capó y le preguntó por qué lo atacaba por detrás, porque era muy bajo de su parte. El chico cayó bruscamente de rodillas y explicó su comportamiento diciendo que solo quería comer. Una vez más le pidió disculpas y le dijo que no haría nada de eso. El chico pidió escucharlo. Al final resultó que, es el único hijo del líder de la unificación de tierras sólidas, a pesar de que el mundo está habitado por zombis, pero gracias a su posición, tiene paz y seguridad. Pero hace un par de semanas destruyeron su base y su padre lo salvó a costa de su propia vida y le ordenó escapar. Si el tipo no hubiera encontrado un pozo en el que esconderse, hace tiempo que se habría convertido en alimento para los zombis. Se le había acabado toda la comida y tenía miedo de salir del pozo, pero tenía tanta hambre que decidió probar suerte afuera. En ese momento, Mason le arrojó la bolsa de comida al chico y le dijo que la tomara y le sacara un ojo. Me senté al volante y vi algo inusual frente a mí.
El extraño le rogó al chico que lo llevara con él, porque conoce bien el lugar y lo ayudará a encontrar más comida. Pero el chico dijo que esto no le interesaba, que si no se bajaba, simplemente seguiría su camino. El tipo claramente sabía que Mason estaba buscando a alguien. De hecho, ayer vio a su amigo siendo arrastrado fuera de ese auto por varias personas. Y el tipo sabe a dónde fueron. Está claro que después de argumentos tan importantes, Mason simplemente no tuvo otra opción. Vinieron a unir las tierras sólidas. El tipo preguntó si el extraño estaba seguro de que habían traído a su amigo aquí, o si simplemente lo había engañado para que lo llevara a explorar el área, pero el tipo le pidió a Mason que no se preocupara y que confiara en él, que no lo engañaría. Volvió a preguntar si el chico sabía dónde estaban ahora, respondió que no sabía el lugar exacto, pero que su almacén no estaba de ese lado y que podían mirar allí primero. El tipo le dijo al extraño que se quedara cerca. Los zombies aquí son débiles, pero hay muchos. Empezaron a bajar a una especie de sótano o algo así. El tipo señaló con el dedo unas puertas enormes y le dijo a Mason que estaba aquí. El chico se sorprendió al ver que la puerta no estaba cerrada con llave. Y en ese momento el tipo de alguna manera misteriosamente se paró justo enfrente de la puerta detrás del tipo. Y dijo que el tipo tenía razón, solo había un zombi débil afuera, claramente estaba planeando algo. En ese momento, el tipo entró en algún tipo de luz que emanaba de algún lugar, y una multitud de zombies lo atacó inmediatamente, planeando destrozarlo en pequeños pedazos. Entonces, además, también tienen los ojos más rojos, lo que obviamente era muy malo para el chico. Y luego el tipo dijo que, sin embargo, su padre, que había evolucionado hasta el 6º grado, murió aquí, pero el tipo no pensó que había zombies débiles por todas partes. Unos 2 hombres estaban discutiendo el hecho de que quien hubiera pensado que el hijo de su cabeza había evolucionado hasta el 6º grado, tan inútil, en ningún caso se les debería permitir ser gobernados por tal nulidad después de la cabeza. Fue en ese momento que el jefe de la sala entró en la habitación. Al final resultó que era el padre de este tipo, y preguntó sin formalidades, y les informaré a los hombres para que se ocuparan de sus asuntos con calma. ¿Y por qué decidieron abandonar el edificio? En ese momento, el hombre estaba parado junto a un hombre que estaba cubierto con una especie de toalla encima. Golpeó con todas sus fuerzas la silla en la que estaba sentado el desconocido, haciéndolo volar casi hasta el techo. Resultó que era su hijo, no demostró en absoluto que su padre simplemente se estuviera burlando de él. El padre pateó al chico con todas sus fuerzas, enviándolo a volar varios metros. Resultó que el hombre estaba enojado porque el chico lo llamaba papá, y no el jefe. Dijo que no podía tener un hijo tan insignificante. El chico dijo que entendía todo, esta vez llamó al hombre jefe. El chico estaba sentado con su padre a la mesa y probablemente cenando. Mi padre se enojó porque vio comida en la mesa para mí, el tipo no cocinaba nada y vino a comerlo él mismo. El tipo corrió bruscamente a la cocina y dijo que traería todo, y el hombre continuó insultándolo y llamándolo nulo. Después de que el hombre probó la comida, volteó la mesa, argumentando que la comida ya se había enfriado por completo. Bueno, el chico me pidió que esperara un poco y cocinaría un poco más. Y en ese momento el hombre, por el contrario, no estaba contento de que su hijo lo llamara jefe y no padre, y por eso el chico recibió besugo. El hombre comenzó a decir que la fama que se había ganado toda su vida se hizo añicos por culpa de su hijo. En la calle solo escuchaba a la gente arrojarle barro a sus espaldas. En ese momento el chico se sentó en el borde del edificio. Alguien sano se le acercó, pero de origen desconocido, parecía más bien un enorme zombi. Le preguntó al chico si era él y dijo que pensaba que tenían algo de qué hablar. La chica y el chico no entendían de qué estaba hablando el monstruo. En ese momento, mi hijo informó que estaban trabajando, de hecho se había vuelto mucho más fuerte, una cantidad tan grande de zombis no era un problema para él. Estaba claro que derrotó fácilmente a los zombis y no vio esto como un obstáculo. En ese momento, un zombi comenzó a gritar, emitiendo ondas sonoras grandes y fuertes. El chico se dio cuenta de que estaban actuando en concierto. Le asestó un poderoso golpe a uno de los zombis directamente desde la pierna. Al ver algo incomprensible frente a él, se sorprendió mucho, y vio frente a él una cadena que intentaba agarrarlo. En principio, casi lo logró, porque él estaba luchando por eso, pero además, alguien usó un arma y le disparó. Mason solo tenía una pregunta en la cabeza: ¿desde cuándo los zombies aprenden a manejar armas? No tuve mucho tiempo para pensar, porque un grupo de zombies ya se acercaban a él. Entonces, afortunadamente para el chico, apareció un hombre y se encargó de los restos de los zombies.
Durante la contracción, el hombre preguntó dónde estaba ayer el hombre y por qué no estaba en el auto. Comenzó a explicar que después de que la arena del desierto lo separó, pudo salir y regresar al auto. No sabía cuándo regresaría el tipo y quedaban pocos suministros en el auto, así que decidió seguir al tipo que lo trajo aquí. Inicialmente no tenían intención de atacarlo, pero luego se enteró de su poder, dejaron de evitarlo y, para ser honesto, esto lo desconcertó un poco. Y cuando estaba a punto de irse, regresaron y comenzaron a tirarle arena y botellas de gasolina, como si se dieran cuenta de cuál era su punto débil. Logró escapar, pero se perdió. Cuando encontró el auto, vio que el tipo estaba hablando con un conocido que había llegado en busca del hombre. El tipo decidió que el hombre había decidido hacerle un cebo para seguir al extraño y descubrir qué diablos estaba pasando aquí, pero el hombre comenzó a explicar que podían hacer frente a un máximo de evolucionados de 6º grado, así que contra ellos dos no tenían ninguna posibilidad, por muy razonables que pensaran que no lo eran. El tipo le pidió que escuchara, él no actúa junto con el hombre, ¿no le parece al hombre que el tipo está de alguna manera involucrado en esto? El tipo decidió que necesitaba llegar a la persona detrás de todo esto lo antes posible y solucionar este lío. Durante algún tiempo, los zombies se vieron afectados por algún tipo de onda sonora. Al final resultó que, después de esta onda de sonido, los zombies comenzaron a huir abruptamente de la escena y está claro que el tipo trató de evitar que lo hiciera. En ese momento, el mismo tipo que conoció a Mason en el desierto entró en la habitación. Ethan preguntó si el chico no huiría de mí, pero no estaba claro qué lo impulsó a hacer esa pregunta. Pero el tipo dijo que la última vez tuvo la oportunidad de salir, pero definitivamente no esta vez. También dijo que no tenía planes de huir. En ese momento él sostenía una extraña bola verde brillante en sus manos. Recordó cómo se quejó con su padre de que no quería ser considerado insignificante, sino que quería beber la poción de la evolución, a lo que el hombre respondió que era demasiado peligroso porque aún era pequeño. El padre también le dijo al chico que lo escuchara, ya que resultó que solo había 3 personas evolucionadas de 6º grado en su asociación, y que no debería encargarse de todo. Y también debería ser amable, no quiere seguir siendo una especie de mascota para siempre, su asociación está llena de idiotas sin valor. Precisamente porque el tipo destruyó a los suyos, el padre se avergüenza incluso de levantar la cabeza delante de sus subordinados. Pero el chico insistió por su cuenta y le dijo a su padre que bebería esta poción porque ya no quería ser un nulo. Después de esto, claramente no era la primera vez que el chico recibía un fuerte golpe de su padre directamente en su pierna, que lo mandó volando a varios metros de distancia. Pero el padre le dijo a su hijo que la nulidad no moriría después de un sorbo, no podía entender si realmente se atrevía a dudar de sus palabras y de su decisión. El chico sostenía esta pelota en sus manos y claramente estaba pensando en beber la poción. Después de que el chico comenzó a tomar la poción, el hombre y el chico se volvieron cautelosos. Los chicos pudieron ver que apenas había comenzado a actuar, algunas sombras oscuras aparecieron alrededor de sus ojos. Sus ojos se iluminaron con un tono rojo rosado y apretó los dientes con mucha fuerza como si estuviera enfadado. Después de lo cual el chico cayó al suelo y probablemente quedó inconsciente. Al parecer, los procesos de evolución ya han comenzado. El chico tuvo suerte porque normalmente el núcleo tiene muy pocas posibilidades de iniciar la evolución. Para ser honesto, el tipo no se veía muy bien, la forma de su rostro cambió dramáticamente y parecía una especie de rata con forma de hombre. Las cosas no le salieron bien al chico y sus socios decidieron simplemente irse. Antes de eso, tenían que lidiar con los zombies restantes. Después de lo cual el tipo fue y me dijo que me ocupara de los zombies. El mismo tipo grande que producía ondas sonoras lo atacó inmediatamente, pero, aparentemente, al tipo no le importaban estas ondas. Inmediatamente después de esto, el chico fue atacado por zombies de ojos rojos, que eran muchas veces más fuertes que los normales. Estos zombies ya podrían convertirse en un peligro para el chico. Pero el tipo confiaba en que podría derrotar fácilmente a los zombies y que no le haría daño. Usó un ascenso de velocidad de 5º grado y golpeó a uno de los zombies con una velocidad increíble. En defensa por un segundo, se enfrentó a otro zombie que estaba cerca de él. Luego de lo cual el hombre se involucró, utilizó los chorros cortantes de 7º grado, y en una fracción de segundo, también eliminó a sus oponentes, y había bastantes de ellos, al menos 5 zombies con seguridad. En principio, aunque parezca mentira, con sus poderes lidiar con un montón de zombies era pan comido, pero ahora tienen un problema sobre la mesa, este tipo muy grande que emite ondas sonoras. Ahora era su turno de luchar contra ellos.
Al parecer, su fuerza radica en controlar al resto de zombies, por lo que si todos sus amigos no lo hacen, se convertirá en una criatura indefensa. Obviamente, inesperadamente para el chico, el zombi pidió perdonarlo y dijo que podía ayudarlos. Pero el chico reaccionó dudoso, dijo que todavía no era un tipo tan vil como para hacerse amigo de los zombies, tras lo cual le pidió al hombre que acabara con él. Básicamente, como el chico preguntó, el hombre comenzó a usar su habilidad para destruir el obstáculo en forma de zombies. En ese momento, cuando los rayos, capaces de matar zombies en una fracción de segundo, casi se acercaron a su rostro, escucharon al tipo suplicar que no lo mataran. El chico ya había recobrado el sentido, pero para ser honesto, no se veía muy bien. El hombre no discutió el hecho de que les parecía que el chico había terminado, pero su evolución aún fue exitosa, lo que no podía dejar de complacer al chico mismo, pero no se veía claramente sobre el hombre si estaba contento con esto. Mason no podía entender por qué el tipo, siendo humano, pedía tener piedad de los zombies, o si siquiera sabía qué criaturas repugnantes eran. Pero el chico dijo que simplemente no lo entendía, porque este zombi lo respetaba, le dio la fuerza para seguir viviendo. El zombi dijo que era el resultado de un experimento fallido para crear un rey cadáver. Asker quería deshacerse de él, pero, afortunadamente, logró escapar. Pero el tipo no era una entidad a los ojos de los demás, e incluso su propio padre lo trataba terriblemente. Son tan parecidos, dos criaturas abandonadas a merced del destino que han sufrido mucho. Entonces el zombi invitó al chico a unirse, lo respetaría y protegería, y a su debido tiempo le proporcionaría comida y les aguardaría un futuro brillante. Está claro que el tipo realmente no tenía otra opción, porque probablemente fue la única persona que lo entendió y no lo condenó ni lo llamó nulo, y estuvo de acuerdo con el zombi. Mason asumió que los dos destruyeron las asociaciones de tierras sólidas, preguntó o el tipo pensó que este era un acto que una persona haría. Por la reacción del chico quedó claro que no se arrepintió de esta acción ni por un minuto, dijo que esto era lo que todos necesitaban y merecían morir. Probablemente un poco ofendido por dentro, dijo que nada lo ayudaría, claramente esperaba que el tipo fuera adecuado, después de lo cual dijo que ahora el hombre tenía una salida. El hombre comenzó a utilizar la habilidad de destruir zombies. Está claro que el chico estaba dispuesto a defender a su amigo hasta el final, incluso a pesar de que era un zombi, porque al menos esta es la única persona en su vida que lo entendió y lo apoyó. Pero por alguna razón el tipo pensó que en esta situación lo mejor para él era atacar a Mason, estaba listo para destrozarlo. El chico le dijo que no se sobreestimara, estaba claramente claro que Mason lidiaría con el chico sin ningún problema. Después de lo cual le dio un golpe de fuerza tolerable directamente al estómago del chico, y el chico ya en ese momento se arrepintió de haber al menos intentado atacarlo. Mason solo dijo que el respeto hay que ganarlo con la enorme fuerza de uno, y no con la ayuda de zombies, como hacía el tipo. Claro, Mason no se detuvo con ese golpe en la azotea, decidió enseñarle un poco más al chico, y lo arrojó contra la pared como una especie de pelota de tenis, y por la fuerza del golpe del tipo se notó que fue arrojado con enorme fuerza. Y el chico en ese momento simplemente se puso de pie y miró tranquilamente al chico que yacía detrás de él. Mason dijo que el chico tuvo una vida verdaderamente excepcional. Su corazón ha estado podrido durante mucho tiempo debido a este terrible cambio en el mundo. En ese momento, mientras el chico expresaba sus pensamientos, notó que había una especie de pasaje secreto en la pared, no está claro cómo pudo notarlo en primer lugar. Los socios se sorprendieron mucho de que el chico fuera capaz de tal cosa, porque no se podía saber por su apariencia. Vieron delante de ellos muchas mujeres prácticamente desnudas. Pero el tipo le dijo al hombre que no tenían nada que hacer aquí, se ofreció a acompañar a estas pobres chicas a la base más cercana. Está claro que las niñas le agradecieron por esto y, por alguna razón, agregaron que querían tener hijos de ellas. Al final resultó que, llevaron a estas chicas al campamento de escalada, y el chico dijo que habían salvado a varias personas y las estructuras de las tierras sólidas les preguntaron si podían acogerlas, a lo que el líder respondió que solo serían felices. La mujer le pidió a la niña que los guiara. El chico dijo que, lamentablemente, no pueden quedarse porque tienen que regresar después del anochecer, de lo contrario tendrán grandes problemas. La mujer finalmente solo les dijo que tuvieran cuidado porque los zombies se han vuelto más activos últimamente, y si te relajas aunque sea por un minuto puedes meterte en grandes problemas. Pero el chico pidió que no se preocuparan por ellos, porque al menos no son solo algunas personas, sino que evolucionaron en un grado bastante alto. En ese momento,
El chico regresó a la asociación que construye la Tierra. El hombre inmediatamente le preguntó al tipo cuál había sido su captura. El tipo quedó un poco congelado por esta pregunta, pero por el contrario, hizo su propia pregunta, preguntó cómo murió Michael, el primer propietario del sistema. Por alguna razón el hombre se enojó por esta pregunta, porque el mismo tipo vio los materiales del caso, indicaba que un hombre lo mató, de hecho, la bruja suprema estaba detrás de todo esto. El hombre no podía entender de dónde venía la mujer, a lo que el hombre respondió que ella era uno de los 20 miembros de una terrible alianza. Esta es una organización que controla toda la ciudad y durante los últimos años se han estado acercando al resto de las ciudades y están buscando varios seres destacados. Su plan es controlar las 3 áreas. El chico ya conoce a uno de los amantes del talento, este es Oscar. En cuanto a la pregunta del chico, Michael creó su propia organización para destruir a la bruja suprema, pero al final murió por su propia mano. El hombre también recordó que el juez supremo, cuando usted también era miembro de su organización. Su conversación ya había incluido al propio juez superior, quien dijo que Michael había recogido a muchas personas de la calle, y él era uno de ellos. Desafortunadamente, tuvo una muerte terrible. El tipo dijo que Oscar ya sabe cómo crear artificialmente un rey cadáver. Si continúa trabajando en beneficio de la bruja suprema, solo nos queda esperar lo peor. Después de todo, la reina de los cadáveres tiene una fuerza increíble. Si también es de 7º grado, incluso puede destruir fácilmente una pequeña organización. Para el 17º campamento del Sindicato de Ayuda a la Escalada y su asociación, esto es una gran amenaza. El chico preguntó cómo podía ayudar en esta situación. Si la bruja suprema decide atacar, entonces tendrán muchos heridos, preguntó el hombre, o el tipo puede proporcionarles medicinas. El hombre le aseguró al hombre que podía confiar en él para esto, después de lo cual el chico fue a la sala con la chica más cercana. Al final resultó que, el médico dijo que en un par de días tendría que hablar de algo, así que estaba bien, pero al tipo le preocupaba que si los planes de la bruja suprema incluían capturar las 3 regiones, entonces estos eventos definitivamente afectarían a sus amigos, tal vez serían esclavizados por los reyes cadáveres, o tal vez incluso asesinados. No podía permitir que esto sucediera. Finalmente entendió por qué Michael decidió crear su propia organización en este mundo caótico. Probablemente también conoció a aquellos a quienes más tarde quiso proteger. El principal objetivo del chico es volverse más fuerte y proteger a todas estas personas. Y la chica se sonrojó un poco y preguntó por qué el chico miraba y sonreía así. Dijo que de repente pensó en lo linda que era la chica y la estaba mirando. Pero la reacción de la chica fue muy extraña. En lugar de agradecerle al chico, lo golpeó con todas sus fuerzas y le dijo que no volviera a hacer eso. Después de lo cual el chico decidió que tenía que apresurarse a conseguir medicinas y comenzó a ser transportado a su mundo. Pero en ese momento alguien lo agarró por el hombro. Está claro que su reacción fue buena. Inmediatamente agarró a este hombre y lo arrojó sobre su espalda. Al final resultó que, esta era la misma chica que informó al comandante sobre el chico. El chico cayó un poco en un estupor, porque claramente no esperaba ver en el momento en que era transportado a su mundo a una chica que lo agarró por el hombro. Ella se presentó como la policía del espacio-tiempo, y es comprensible que el tipo se sorprendiera de que tal cosa existiera. Y ese tipo supuso que esto aparentemente estaba relacionado de alguna manera con su sistema, y aparentemente descubrieron todo sobre él. Ya había empezado a tener pensamientos de que querían capturarlo y utilizarlo por el bien de la ciencia, y el nuestro empezó a sudar por tal pensamiento. Y entonces el chico se acercó bruscamente a la chica y le dijo que como todo había resultado así, lo único que podía hacer era claramente hacer algo malo. Resultó que el chico simplemente ató a la chica a una silla que estaba en la habitación, y sacó un bolígrafo de algún lado. Su sonrisa era como la de algún maníaco. En principio estaba claro lo que iba a hacer. Como era de esperar, comenzó a torturar a la niña con una pluma, haciéndole cosquillas en la pierna. Tarde o temprano ella tuvo que darse por vencida y no soportarlo. De hecho, fue como si comenzara una especie de interrogatorio. La primera pregunta fue para qué propósito había venido a su casa en primer lugar. Pero aquí no está claro por qué empezó a rogarle que la dejara ir, argumentando que no quería hacer nada malo. Pero él dijo que ella se coló en su casa e instaló una cámara en todas partes. No podía entender si ella realmente creía que eso se llamaba nada malo y, en general, por qué le creían. Ella dijo que observó sus acciones y no estableció que estuviera viajando en el tiempo. La expresión del chico cambió repentinamente. Se dio cuenta de que tendría problemas en un futuro cercano.
¿Por qué tomó el cuchillo en sus manos por alguna razón desconocida? Pero el chico mismo entendió perfectamente que no mataría a una chica inocente solo porque no conocía sus habilidades. Le preguntó horriblemente a la niña si sabía que a veces, cuanto menos sepas, más vivirás. Pero ella pidió escucharla primero, dijo que era del primer departamento de la policía del espacio-tiempo, solo vigilan a esos tipos y no interfieren en sus asuntos. También agregó que podrían ayudarlo, y el chico no pareció escuchar a la chica, y apuntó con su cuchillo directamente a la chica, pero nuevamente, él mismo entendió perfectamente que no haría lo que parecía ser. Detuvo las hojas del cuchillo justo enfrente de su pupila. El chico dijo que a los adultos solo les interesa un intercambio rentable y preguntó qué esperan recibir de él a cambio de su ayuda. Dijo que cada acción de un viajero en el tiempo afecta todo el tiempo y el espacio en su conjunto, su tarea es proteger al mundo del peligro. Para decirlo sin rodeos, tienen miedo de que se convierta en un villano y por eso lo están vigilando. Después de que el chico descubrió todo por ti, desató a la chica. Ustedes simplemente necesitaban ayuda ahora mismo. La chica le pidió al chico que recordara que su objetivo era ahorrar tiempo y espacio del peligro que podía representar el chico si se convertía en una amenaza, inmediatamente se desharían de él. El chico notó que la chica estaba lejos de ser fuerte, pero dijo cosas terribles. En ese momento, todos los vecinos de afuera se reunieron y le gritaron al chico que saliera de su apartamento. Estaban discutiendo algo entre ellos y obviamente se trataba de un chico. En ese momento, una mujer le envió un mensaje a un chico y le dijo que el chico no olía tan bien y que tenía muchas ganas de abrazarlo. Pero los chicos dejaron claro que él claramente no tenía la misma opinión sobre la mujer, y cuando hicieron su trabajo, necesitaba irse rápidamente, porque ya no podía ver a esta mujer. Cuando el chico finalmente salió de su apartamento, esta mujer dijo que el chico lo recibiría por ofender a algunos de sus hermanos. Pero la chica le dijo al chico que se lo dejara a ella. Y una fracción de segundo después la mujer recibió un fuerte golpe mientras dormía, justo en la mejilla. El chico no podía entender cómo la chica podía acostar a una mujer tan grande con su mano izquierda, dudaba que fuera siquiera humana. En un mundo post-apocalíptico, una chica con solo una débil evolución de segundo grado, pero para este mundo es una auténtica profesional. Ahora está claro por qué no se resistió, inmediatamente se dio cuenta de que simplemente no podía hacer frente a él sola. La gente inmediatamente comenzó a filmar todo esto, y el chico en un momento dijo que su novia había golpeado a un hombre y que lo publicaría todo en internet. También agregó que no podría borrar toda esta vergüenza y que estaría tras las rejas. En ese momento, la chica comenzó a divulgar información completa sobre el chico, pues resultó que debutó hace 3 años y tenía conexiones con 2000 chicas, de las cuales 19 eran menores. Por el comportamiento del chico estaba claro que era verdad, pero trató de ocultarlo, estaba muy nervioso. Pero la mujer empezó a defenderlo y denunció que debutó hace 3 años y ni siquiera tomó la mano de la niña, y la demandarían por difamación. Pero la niña en un momento informó que ya se habían puesto en contacto con las menores de edad y habían recopilado datos, había pruebas suficientes para enviar al hombre a prisión de por vida. El chico no podía entender quién pensaba que era la chica, comenzó a insultarla y a decirle que se ahogara con la evidencia. Wamesan te dirá que el tipo todavía está tan orgulloso como lo estaba entonces en el restaurante, y aparentemente no comió lo suficiente la última vez. Como era de esperarse, el sujeto le asestó un fuerte golpe justo en la mandíbula, haciéndolo salir volando a varios metros de distancia. Después de ver esto, una multitud de personas inmediatamente comenzó a huir del lugar. El chico dijo que no hay que perder el tiempo charlando con esas personas, si tienen pruebas que se encargue la ley, agradeció la ayuda, pero dijo que tenía que irse para que se vieran más tarde. Ahora necesita recibir el medicamento lo antes posible. En ese momento, en la plaza, unos 2 hombres parecían estar presionando a la niña, uno de ellos le dijo que simplemente intentara huir, si no estaba de acuerdo con algo, entonces no se libraría tan fácilmente. La niña entendió un poco lo que necesitaban de mí, me pidió que la dejara en paz. Está claro que el hombre no se quedó quieto y se acercó a los hombres para preguntarles qué estaba pasando. Resulta que uno de ellos conoce al chico. El hombre no podía entender que veía en él la chica con la que estaba saliendo. Pero ahora ya no importa, el hombre se ocupará primero del chico y luego de la chica. Uno de los hombres dijo que eran soldados de primera capaces de matar un toro de un solo golpe, preguntó el propio tipo ya que decidió desafiar al jefe. Claramente no sabían que el tipo tenía habilidades que no estaban aquí y repelieron fácilmente el ataque del hombre y, además, se ocuparon de todos ellos.
Y luego el hombre sugirió que el tipo evolucionó cambiando el ADN, pero estaba seguro de que un tonto así no tendría suficiente dinero para tal cosa. El tipo no podía entender o el hombre estaba estúpido de miedo, porque viven en un mundo científico, están en un mundo de ciencia ficción y de qué está hablando, aunque si piensas en sus viajes en un mundo simplemente apocalíptico. También es ciencia ficción, quizás lo que el hombre está hablando ya existe y en su mundo, él es simplemente una persona de clase baja, por lo que no tiene acceso a tales beneficios. El hombre sugirió que el tipo compró queso falso como este, la posibilidad de sobrevivir es más de una entre 10.000, sacrificó su vida por el bien de esa chica, que tonto es en opinión del hombre. Además, incluso si el chico sobrevivió, la niña muy pronto pasará la noche en la cuna con él. El hombre le dijo al chico que el padre de la niña la encontró incluso en el extranjero, ahora la mantienen encerrada en casa, el próximo mes se casará con su hijo rico. La basura sigue siendo basura, no importa cuán fuerte se vuelva el hombre, el futuro no se puede cambiar. Está claro que tales palabras enojaron mucho al chico, y lo arrojó al suelo, momento en el que la chica le agradeció su ayuda y él decidió que debía encontrar una manera de sacar a la chica. Al final resultó que, la niña conocía a la niña, el chico le preguntó quién era. Al final resultó que, ella era su amiga bajo el nombre de Lucy. Escuchó que la chica estaba encerrada y también quiere ayudarla, ella y el chico pueden actuar juntos, la chica también dijo que si el chico le cree, que la siga y ella le contará todo en detalle. Y también agradecerle por eso que la salvó. Ella le trajo algo de ropa y le dijo que se la preparara, le dejara ducharse y cenarían. Realmente no creía que esta chica fuera tan rica. Cuando el chico se sentó a la mesa, inmediatamente preguntó qué estaba pasando con su cooperación, pero primero la chica le pidió que le contara sobre su familia. Al final resultó que, su familia se hizo tan rica y famosa en su ciudad solo porque posee la tecnología para crear sus propios genes de evolución, que no solo curan enfermedades y prolongan la vida, sino que también fortalecen físicamente el cuerpo humano. Está claro que el chico estaba muy sorprendido de que la ciencia ya hubiera desarrollado algo tan problemático, no podía entender por qué había vivido durante 20 años y recién ahora estaba aprendiendo sobre ello. La niña dijo que la clase alta inmediatamente ocultó esta información, solo unos pocos tienen acceso a este suero. Además, el costo de su producción es muy alto, por lo que un suero cuesta 1.000 pesos, pero para evolucionar al primer grado necesitas 100 sueros. Bien pensado, para evolucionar un título necesitas gastar mucho dinero, solo la clase alta puede hacer esto. Ahora está claro por qué el chico no había oído hablar de eso. Estaba interesado en cómo se diferencia el primer grado en este mundo. Y en el post-apocalíptico. Así es como la familia de la niña se convirtió en la más influyente, y la familia de Lucy también participa en el desarrollo de medicamentos, por lo que ella y la niña son grandes competidoras. La chica notó que el chico era bastante fuerte, probablemente usó el suero, si no actuamos juntos, la chica le dará su suero, entonces él se volverá aún más fuerte y podrá rescatar a la chica. Después de lo cual el chico dijo que estaba en el negocio, si la chica lo ayudaba a ser más fuerte, él podría ayudarla fácilmente. Fueron a algún laboratorio. La niña le dijo al chico que no se desnudara ni se acostara porque primero necesitaba examinarlo en busca de algo. Después de lo cual ella literalmente lo ató por alguna razón desconocida, como si fuera a huir a alguna parte. Ni siquiera el tipo podía entender de qué se trataba, porque era solo una inspección. Después de lo cual la chica le inyectó una droga extraña al chico, pasó un tiempo y el chico se despertó, la chica estaba cansada. El chico volvió a convencerse de que, en su opinión, todas las chicas eran solo demonios. Al final resultó que, mientras el chico dormía, la chica realizó un examen minucioso, pero el chico se quejó de que tenía los brazos y las piernas entumecidos. Resultó que el cuerpo del chico ya corresponde al nivel más alto que ella conoce, además, es incluso más fuerte que muchos otros que han sufrido modificaciones genéticas, ella no podía entender cómo lo logró. Pero el chico dijo que esto es un secreto, por supuesto, la evolución en el mundo post-apocalíptico sería más virgen que el suero del mundo moderno, pero el chico no va a hablar de eso. La niña, desafortunadamente, dijo que sus fondos no eran suficientes para fortalecer aún más al chico y se disculpó por ello. Pero el chico dijo que no había nada de malo en esto y que sería mejor que la chica usara estos fondos para buscar el paradero de Amy, y que él mismo descubriría el resto, pero la chica le acarició la pierna y le preguntó. No te preocupes porque él ya la había ayudado, así que ella lo ayudará.
Como la familia de la niña se dedica a la producción de medicamentos, el chico le pidió que le hiciera un medicamento, si va a comprarlo él mismo pueden surgir problemas, a lo que la niña respondió que allí no eres un problema, ella lo hará. Hacer lo que quiera y en cualquier cantidad. Algún tiempo después, la niña le dijo al chico que todo estaba listo. Al final resultó que, este era un antídoto especialmente potente que él pidió, ella no sabía para qué servía, pero esperaba que fuera útil para el chico. El chico agradeció a la chica, pero dijo que tenía que irse. La chica le rogó que se quedara un par de días más, pero el chico temía que ella lo torturara. Después de lo cual el chico ya había llegado al mundo post-apocalíptico e inmediatamente fue a la sala con Becca. No está claro por qué las chicas parecían asustadas por la apariencia del chico, por su apariencia estaba claro que no estaban del todo felices de verlo. El chico miró a la chica con una sonrisa en el rostro y ella se alegró de poder ponerse de pie y no simplemente estar en coma, pero la niña tiene lágrimas en los ojos por razones desconocidas. Se acercó a ella con toda su apariencia mostrando que estaba contento de que la niña finalmente hubiera despertado después de un tiempo relativamente largo. Ella inmediatamente comenzó a abrazarlo y le dijo que pensaba que nunca volvería a ver al chico. El chico amablemente le preguntó si esto es posible, nunca olvidará que ella lo protegió de una bala, ella puede pedir lo que quiera, él hará cualquier cosa por ella. La niña dijo que ni siquiera había pensado en eso, y que definitivamente lo pensaría. En ese momento un subordinado entró a su habitación y dijo que el jefe estaba llamando al chico a su casa, y que esto era un asunto urgente, y las chicas también debería ir con ellos. Dijo que, según los últimos datos, una multitud de zombies se volvió más activa y atacó a organizaciones grandes y pequeñas. Casi la mitad de todo el asentamiento resultó dañada y esta multitud estaba dirigida por un rey cadáver que en realidad era un hombre. El chico dijo que él y Ethan la vieron, que fue creada artificialmente, por supuesto que de alguna manera está relacionada con Oscar, pero recientemente dominó la tecnología de crear un rey cadáver, no pudo crear un rey cadáver en tan poco tiempo. Lo más probable es que ella no sea su creación. A pocos kilómetros del sindicato de ayuda a la escalada, realmente había una multitud en este desierto, y los zombies tenían ojos verdes, y esto obviamente no significaba nada bueno, porque tal multitud de zombies podría destruir fácilmente cualquier base pequeña. Por extraño que parezca, estaban dirigidos por la misma chica que en realidad era humana. Al final resultó que, atacaron al sindicato de ayuda para escaladores. Oscar en ese momento informó que el top tiene tecnologías increíbles. Le dieron a la mujer la capacidad de controlar zombies y ahora se ha vuelto aún más fuerte, pero ella en un momento informó que eran lastimándola, por lo que está muy enojada. También le gustaría que modificaran a algún chico guapo para ella. Oscar le dijo a la mujer que no se preocupara y que arreglaría todo pronto, solo necesitaba agarrar a Mason durante esta redada. El rey cadáver de 5º grado no es capaz de controlar una multitud tan grande de zombies, por lo que solo pueden decir que esta chica se hizo mucho más fuerte usando tecnología desconocida para ellos. En este momento, los zombies están rodeando el suyo con la ayuda de un escalador, la amenaza está creciendo, por lo que su 17º campamento quiere ayudar. El hombre se preguntaba qué diría el chico sobre esta ocasión. Él dijo que todos irían, y en ese momento Melanie le dijo a su hermana que era mejor para ella permanecer a salvo en la base. Después de un tiempo, ya acudieron al sindicato de ayuda a la escalada. Encima del coche estaba Ethan, que observaba la carretera con binoculares y el tipo preguntó cuánto tiempo tendrían que recorrer hasta llegar al sindicato de ayuda a la escalada. El hombre dijo que ahora la pregunta no es si el autobús podrá llegar a ellos con vida, todo esto se debe a que vio una multitud de zombies frente a él. En este momento, los zombies fueron disparados y destruidos por cualquier medio. Resultó que la mujer llevaba varios días luchando contra ellos, sus compañeros se estaban agotando y no entendía lo que tenían que hacer. La directora dijo que los núcleos pueden restaurar la fuerza, pero si abuso de ellos, su efectividad disminuirá. Pensó que ahora estos núcleos serían de poca utilidad. En ese momento, 2 niñas se levantaron y defendieron su territorio, una de ellas le dijo al capitán que era una felicidad para ella morir hombro con ella. Pero ella fue positiva, y le pidió a la muchacha que no dijera tonterías, y le preguntó si había olvidado que nunca la había derrotado en combate cuerpo a cuerpo. Después de una situación ligeramente cambiante por otra más positiva, no empezamos a pelear. El jefe y todos los demás hicieron todo lo posible para animar a los demás para que no se rindieran y lucharan, no debían dejar que el sacrificio fuera en vano.
Las chicas no podían entender lo que había sucedido, una fuerza enorme las salvó, porque en una fracción de segundo todos los zombies a su alrededor parecieron desaparecer de repente. Al final resultó que, el chico usó la energía del núcleo dorado del quinto grado, aumenta la protección y mejora la capacidad de recuperación, también aumenta la fuerza general, también usó el enfoque del quinto grado, reúne todas las fuerzas internas en un punto y te permite liberarlo con un gran ataque. La chica no podía creer que el chico ya fuera tan fuerte, logró derrotar a tantos zombies en un abrir y cerrar de ojos, ella también tuvo que entrenar para no convertirse en una carga para él. Es bueno que no haya llegado a tiempo, de lo contrario sabía lo que podría pasar. 3 horas después. En ese momento, el jefe informó que la ola de zombies se había retirado y habían superado estos tiempos difíciles. Está claro que todos en la base estaban contentos con este incidente. Pero en ese momento la chica le dijo al chico que si no fuera por su conducción a alta velocidad, me temo que no hubieran llegado a tiempo, y fue gracias a él que lograron salvar la ayuda para escalar. La mujer dijo que la bruja suprema planeaba subyugar todo, aunque hoy lograron repeler el ataque zombie, esto no significa que los dejará en paz. El chico estuvo completamente de acuerdo con esto, los zombies se retiraron solo por un tiempo, probablemente regresarán, no puedes quedarte de brazos cruzados, primero debes atrapar al líder de estos zombies y matarla, esta es la única forma en que él podrá resistir a esta multitud, cuando los zombies dejen de controlar el plan de la bruja suprema ya se verá frustrado a la mitad. El chico le pidió al jefe que no se preocupara, un ataque reciente demostró que su fuerza no era suficiente, esta vez una chica y un hombre lucharán contra un zombi mitad humano. Después de un tiempo, la niña caminó por el edificio y pensó en lo que debía hacer. Ono recordó las palabras de su hermana ella sabe algo, que se preocupa por el chico, pero si no empieza a actuar, entonces él simplemente está siendo guiado por otra persona, no debería perder su oportunidad. En ese momento el chico dormía profundamente en su habitación. ¿Por qué tu chica decidió repetir la acción de la chica fantasma y meterse debajo de la manta del chico? Pero ella le preguntó si realmente no estaba claro lo que estaba haciendo. Ella dijo que le gustaba desde hacía mucho tiempo y le preguntó si no tenía que confesarse para que él supiera sus sentimientos. Pero el chico claramente sospechaba algo, porque estaba seguro de que la chica nunca haría tal cosa, y después de un tiempo la chica mostró su apariencia real. Al igual que la vez anterior, el chico simplemente echó a la chica de la cama. La chica le preguntó a mi novio, decepcionada de que ella no fuera la verdadera Melanie. El chico tenía curiosidad por saber cómo era la chica y le preguntó si la había visto. La chica en un momento informó que estaba justo afuera de la puerta, tratando de reunir el coraje para entrar por su puerta, pero desafortunadamente se arrepintió y se fue. Si hubiera sido un poco más atrevida, tal vez la verdadera Melanie hubiera aparecido enfrente. Le preguntó a la niña de manera ligeramente amenazadora si Melanie realmente quería hablar con él y respondió algo que ella vio con sus propios ojos. Ella notó que el chico se estaba sonrojando, vio que realmente estaba esperando esto. Después de que la niña dijo que sabía la ubicación exacta de la chica zombie, él se sorprendió de que ella realmente supiera dónde estaba, pero si supieran la ubicación exacta podrían encontrar una manera de evitarlo y no desperdiciar demasiada energía luchando contra la marea de zombies. Y no podrán ahorrar fuerzas para luchar contra él. Al final resultó que, el zombi era la hermana de la niña. Hace muchos años, para encontrar una manera de sobrevivir, no se unieron a la reina bruja, quien le dio a la niña la capacidad de convertirse en zombi y a ella en un fantasma, por lo que la niña no es un zombi. No mencionan al rey de los cadáveres artificiales que creen que es, en realidad es una humana evolucionada con la capacidad de convertirse en zombi. Cuando una chica usa su habilidad para convertirse en zombi, puede volverse tan fuerte como un rey zombi de nivel 5, pero lo que no sabe es que cuantas más veces usa sus habilidades zombies, más se acerca su cuerpo a un zombi. Tal vez algún día se convierta en un zombi en el verdadero sentido de esta palabra, una reina zombi sin voluntad ni pensamientos humanos. El chico preguntó o la chica quería que la ayudara a detener a su hermana. Ella respondió algo que no era lo suficientemente fuerte para derrotarla sola, quería que el chico la ayudara. Ella sugirió que le diría dónde estaba y él la ayudaría. Ella la derrotará, pero le salvará la vida. El chico responde positivamente a esta propuesta. Pero antes de que la chica se fuera, él le pidió que no se convirtiera en otra persona frente a él en el futuro. Temprano la mañana siguiente, el chico dijo que se iban, pero la chica pidió que no se preocuparan por él, porque la marea de zombies se había detenido por ahora,
Solo quedaban unos pocos zombies dispersos, no podrían resistir. El capitán le dio a la chica unos tipos de piedra para entrenar, que puede restaurar su fuerza física, quiere estar segura de su seguridad. La niña inmediatamente comenzó a abrazar al capitán y, en broma, dijo que cuando regresara, realmente la derrotaría en la batalla. La niña le preguntó al hombre si se dio cuenta de que había una ciudad más adelante. El tipo dijo que no había ninguna ciudad en el mapa, parecía que había aparecido de la nada. La única forma de atravesar este tramo de carretera, que está agudizado por enemigos de ambos lados, es cruzar la ciudad. Al final resultó que, era una ilusión de la chica, y el chico puede dejarte entrar directamente, la chica tiene una manera de encontrar una salida, el talento de Alice se está convirtiendo en un fantasma, ella también puede convertirse en un estado invisible. De un fantasma, ella puede elegir quién la verá. El chico no podía entender cómo era posible que esta ciudad no pareciera en lo más mínimo descuidada, era muy extraño para él. La chica de arriba informó que delante se veía una gran cantidad de personas. De repente aparecieron algunas mujeres delante del coche, contentas de haber visto finalmente al menos a algunas vivas, porque esto era algo muy raro. En ese momento, el tipo parecía ser transportado a algún otro espacio, no había nada a su alrededor excepto blanco. Vio a Emma frente a él, quien dijo que había regresado y le preguntó si la extrañaba. Lo intercambió y dijo que esta vez había regresado y que no estarían juntos para siempre. Y en ese momento el hombre vio a su madre, quien le dijo que había madurado mucho. No está claro cómo, pero el chico cambió abruptamente de Emma a Melanie, a quien le dijo que tenía que decir lo que quisiera. Y en ese momento las chicas fueron atrapadas por el capitán, y las dos tuvieron la idea de estar juntas. Después de todo, esto al menos no está prohibido. Está claro que esto fue obra de un zombi, que aparentemente hipnotizó a todas las personas. Alice en ese momento notó que el chico estaba disfrutando de esta ilusión, pero no podía entender quién era esta mujer frente a él y le parecía muy familiar. La chica se enojó porque el chico se estaba divirtiendo mucho y simplemente la ignoraba también añadió que podría enojarse por eso. Cuando el chico finalmente se dio cuenta de que todo esto era una ilusión, de repente se despertó y le asestó un poderoso golpe al zombi. El chico inmediatamente agradeció a la chica, pero ella le pidió que le diera las gracias a su trasero, si no se hubiera despertado simplemente lo habrían matado. Después de un tiempo, todos se alejaron de esta ilusión y decidieron que necesitaban destruir rápidamente a estos zombis, porque podrían representar un problema muy grande en el futuro. Bueno, el tipo dijo que había demasiados zombis aquí y sugirió que simplemente nos fuéramos de aquí. El chico le pidió a Alice que le dijera cómo salir de esta ciudad. Ella lo dirigió hacia una pared. Al chico se le ocurrió la idea de que si aparecía una ilusión en la ciudad, entonces la niña estaba cerca. Una vez más le pidió a Alice que le dijera la ubicación exacta de su hermana. Pero Nam le pidió al chico que le dejara sentirlo. Ella comenzó a navegar hacia ellos, dijo que estaba a 300 kilómetros de ellos, el viaje tomaría aproximadamente 2 horas, debían seguir recto 100 kilómetros y girar a la derecha. En ese momento, Oscar la niña y muchos zombies estaban en algún lugar del desierto. Oscar estaba interesado en cuánto tiempo tomaría prepararse para el próximo zombie. La niña dijo que tardaría otras 4 horas en llegar, que tomaría mucho tiempo ahuyentar a los zombies de todas partes. El chico y toda su compañía llegaron justo a este desierto. Oscar se sorprendió mucho al ver a la chica frente a él. Estaba enojado con ella y creía que lo hizo a propósito, pero la niña empezó a enseñar en el frío, y lo negó, dijo que no se dio cuenta de que Oscar estaba detrás de la piedra. Oscar le pidió a la niña que olvidara esto, y él no se detuvo en eso. Gracias a ella, todos terminaron cerca de él, le debe esto a la reina bruja, y ella será bien recompensada por esto. El chico le preguntó a la chica si lo había traicionado, pero ni siquiera intentó justificarse, simplemente dijo que el propio chico tenía la culpa de su estupidez. Y la niña en un momento les dijo que abandonaran la pelea, porque están rodeados y simplemente no tienen otra opción. Y fue un buen momento para decir que se llevó al chico de regreso, que su experimento se desarrollará sin problemas, se lo agradecerá y sabrá lo que es ganar poder. Y un grupo de personas así estaba realmente rodeado de zombies por todos lados. La chica no estuvo de pie durante mucho tiempo en la ceremonia. Después de que el chico no estuvo de acuerdo en que se rendirían, envió a todos los zombies a atacar. Está claro que el chico reaccionó rápidamente a todo esto y comenzó a luchar contra zombies para proteger a sus amigos. Incluso resucitado, notó que el tipo había mejorado sus habilidades nuevamente en tan poco tiempo.
pero no se sorprendió y comenzó a cortar el aparentemente veneno de cadáver. El tipo dijo que tenía un efecto paralizante tan fuerte que todos tuvimos que taparnos la boca. La niña dijo que ahora que tienen la boca y la nariz cerradas, deberían tener un mejor sentido del oído, la visión y el tacto. La niña usó un destello de luz ilusoria, libera una luz cegadora que crea una ilusión y atrae a los enemigos hacia ella. Un zombi muy grande apareció frente a un grupo de personas. Oscar le preguntó a su novia si podía manejarlos. Entiendo por qué la niña decidió de repente que era hora de que su hermana terminara su vida en este mundo. Está claro que el hombre no esperaba ver esto ante sus ojos. Bueno, Alice dijo que me temo que mi hermana no estaba preocupada, porque con sus habilidades no morirá, simplemente puede quedar inmovilizada. Está claro que todos los presentes también se sorprendieron de que la chica que los traicionó de repente decidiera ponerse de su lado. Y luego el chico ya admitió que tenía miedo de que la chica no cumpliera su promesa. Al final resultó que esa noche acordaron que si la niña sigue su plan, entonces su hermana será conquistada por ellos. Ella le preguntó si quiere participar, si ocurre un accidente, morirá, pero él le preguntó cómo puede saberlo. Si ganará o no si no acepta participar en un juego de apuestas. Después de lo cual la chica preguntó si el chico realmente no confía tanto en ella, porque podría enojarse con él por esto. Oscar comenzó a enojarse mucho con la chica por tenderles una trampa y traicionarlos. Le preguntó si no tenía miedo de que la reina bruja le quitara la vida, pero dijo que a los ojos de la reina todos son peones que se pueden utilizar, pero no entiende que a veces las piezas también quieren salir del tablero. Ella preguntó si el hombre quiere ser un peón que pueda ser desechado en cualquier momento, o si quiere ser un luchador fuera del juego, o incluso si quiere morir ahora mismo. Pero el hombre le pidió a la niña que no pensara que esto detendría el plan de la reina bruja. Cuando ella gobierne a todos, todos se convertirán en sus sujetos experimentales. Y el hombre empezó a rociar su veneno nuevamente. En ese momento entró mi hermano con las llaves. Le sorprendió lo que ella seguía haciendo en la habitación. La niña dijo que se trata de una droga genética que desarrolló recientemente y que él necesita tomar solo 20 de estas pociones para elevar su nivel al primero. El chico estaba claramente confundido al escuchar el número 20. El chico tenía que decir que la chica era realmente especial. Dentro de la sala de conferencias de la corporación familiar, el cabeza de familia estaba enojado porque la cuota de mercado no estaba en riesgo porque el precio de las acciones cayó este mes. El subordinado le dijo al hombre que su mercado genético ha sido completamente suprimido por la familia competidora, y que el medicamento genético solo es más barato que $700 millones y puede obligar a las personas a subir de nivel. Necesitan 1.000 millones, no hay manera de que puedan. El hijo le dijo a su padre que pensaba que la raíz del problema estaba en el Departamento de Investigación y Desarrollo dirigido por su hermana. Había pasado mucho tiempo desde que el Departamento de Investigación y Desarrollo había creado un fármaco genético más avanzado. Si no pueden reducir el costo, no podrán reducir el precio de venta y definitivamente serán reprimidos por la familia competidora. El hombre también estuvo de acuerdo en que este problema es una cuestión de investigación y desarrollo. Si hago investigación y desarrollo puedo crear una poción genética más barata, podrán competir. Además, el chico no recordará que recientemente su hermana menor dijo que se había desarrollado una poción que solo costó 200 millones para llegar al nivel 1. Para que todos vieran lo estúpida que es la chica, le preguntó específicamente si no quería mostrarles a todos esta poción. Bueno, el hombre claramente no estaba contento de que la niña abriera la boca. El cabeza de familia ya preguntó a la niña si era cierto lo que decía su hermano, pero la niña no ocultó el hecho de que el chico era simplemente un tonto que quería casarse y quedarse con la propiedad de la familia, pero en este caso no lo ocultará. Y esta vez anunció con orgullo que había desarrollado una nueva poción genética. 20 dosis seguidas te convertirán en un mejorador de primera, por solo 200 millones. Está claro que en este caso había que probarlo, pero el hombre no podía entender cómo era posible que la máquina de pruebas estuviera rota. Decidió que compraría un dispositivo nuevo. Después de un tiempo, al cabeza de familia le trajeron un nuevo dispositivo y decidió probarlo nuevamente. Después de probar esta poción, vieron que la pureza todavía era del 5%. El hermano estaba furioso y no podía creer que ella fuera capaz de desarrollarlo. El jefe de familia comenzó a elogiar a la niña y dijo que había hecho un gran trabajo. Esta poción genética salvó a toda su corporación familiar. Después de lo cual comenzó a reprochar al tipo que solo sabe lidiar con disputas internas, pero admitió que, en realidad,
Otra persona la ayudó en el desarrollo de este fármaco genético. Durante el examen médico del chico descubrieron que su cuerpo era genéticamente fuerte, por lo que lo utilizaron para mejorar el fármaco genético. El hombre dijo que ahora su tarea es evitar que contacte a este tipo y se lo entregue. Aunque la chica descubrió dónde vive el chico, él no estaba en casa, esto puede ser muy difícil de hacer. Y entonces mi hermano se dio cuenta de que yo realmente ayudaba a fabricar este medicamento. Quería que este hombre que la ayudó fuera suyo. Después de que la niña llegó a casa, comenzó a quejarse de que el ambiente en el trabajo era tan aburrido que era mejor estar en casa relajado y tranquilo. Después de que ella se quejara de que no sabía dónde buscar al chico, él apareció en ese momento y le preguntó si lo estaba buscando. Bueno, la primera palabra de la niña fue sobre si no quería realizar primero un examen completo de su cuerpo. El chico claramente no tenía tiempo para esto y dijo que necesitaba hablar urgentemente con la chica. Su comportamiento cambió drásticamente y estaba dispuesta a escuchar al chico. Además, ella lo consideraba un amigo, así que si necesitaba algo simplemente podía pedírselo. Si no fuera por los genes fuertes que había en él, su posición en la familia aún sería muy baja, pero debería ayudarlo y agradecerle. Empezó a decirme que tenía novia. Después de que la niña escuchó completamente al chico, dijo que lo entendía y que este amigo estaba infectado y que al final necesitaba un medicamento que suprimiera el virus, pero no matara al portador. Después de lo cual le mostró una muestra de su piel, que ella podría estudiar. Ella dijo que era fácil y le pidió que se lo diera. Ella empezó a decirme que este es un virus extraño, parece que solo le teme a la penicilina y cuando se ingiere penicilina, el virus muere muy rápidamente a una velocidad increíble. Ella le pidió que le diera la penicilina mejorada que le dio la última vez, ella la mejoraría y la haría más suave. La droga puede matar estos virus sin causar daño al cuerpo, después de lo cual anunció que comenzaría a realizar un experimento. Y realmente funcionó, el virus fue completamente destruido y las muestras de tejido de cuero permanecieron intactas. El chico se sorprendió de que la chica fuera capaz de hacer esto. Si lo miras desde el otro lado, el poder técnico de Lucy es más poderoso que el de aquellos expertos en genética del apocalipsis. Pero la chica dijo que había muchas más cosas en las que todavía era buena y le preguntó si el chico quería comprobarlo. El chico me avisó para que la chica se olvidara porque tenía prisa. Después de lo cual simplemente saltó desde su ventana, luego le agradeció su ayuda y se despidió. Después de lo cual mi novio se encontró en el apocalipsis. Le entregó un medicamento que suprime el virus en el cuerpo de la niña. Se administra por vía subcutánea y actúa muy rápidamente. Y Melanie en ese momento se preguntaba cómo logró conseguir este medicamento en tan poco tiempo. Dijo que tiene una amiga llamada Lucy que lo ayudó, ella tiene grandes habilidades y es una excelente chica de los recados, por muy lejos que esté siempre está en contacto. Después de lo cual empezó a hablar de ella. Después de terminar su monólogo, preguntó si la niña entendía de dónde había sacado esta droga. No esperaban que tuviera amigos tan poderosos, si tenía una habilidad tan especial, debía ser de un nivel alto. En ese momento, la hermana de la niña parecía estar curada y adoptar una apariencia humana normal. Claramente no recordaba nada, comenzó a explicar la niña. Ella dijo que entendía todo, si el chico no la hubiera salvado, se habría convertido en un zombi inhumano. Luego le agradeció con un beso. Claramente estaba muy avergonzado por esto y dijo que no había necesidad de agradecerle. Fueron todos ellos quienes ofrecieron el esfuerzo aquí. Después de lo cual el chico dijo que ahora no es el momento de hablar de esto, aunque la marea de zombies fue eliminada, las otras fuerzas de la reina permanecieron. Carro Oscar y el cadáver del líder de cuarto nivel todavía representaban una gran amenaza para todo el país. La niña preguntó si su próximo plan era destruir a Oscar y el cadáver del líder. El tipo respondió afirmativamente, que los destruirían y luego irían tras la reina bruja, para que el Estado ya no tuviera que enfrentar amenazas. Pero en ese momento un hombre llamó al chico y le dijo que regresara rápido porque ya habían aparecido Oscar y el rey zombie del cuarto nivel. I'm changing who I am. I'm making a new plan, rearranging